En la sombra de mi mente, el crimen baila al compás. Un canal en YouTube despertando el instinto animal. Historias de suspenso y misterio, un mundo enigmático, instinto criminal, el juego de lo trágico. En las sombras del delito buscamos la verdad, cautivados por el misterio en cada nueva realidad. El suspenso nos envuelve en cada caso sin final. Instinto criminal, la oscuridad espectral. Nos adentramos en la noche tras las huellas del pecar. Crímenes sin resolver, secretos por desenmascarar. En lengua hispana, el temor se hace canción. Instinto criminal, la adicción y la obsesión. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Habéis descansado? Ay, me voy a quitar que se me han roto los cascos. Creo que se me han roto los cascos. ¿Qué tal? ¿Me oís bien? Buenos días. No he podido avisar a nadie. Hola, Marisa, buenas tardes. No he podido avisar a nadie porque no quería empezar sin... ¡Ay, Dios mío! Qué poco hemos descansado, ¿no? Estamos todos súper cansados. Bueno, no quería esperar más porque me he levantado con el tiempo justo, tal y cual. Bueno, lo primero, porque ayer me lo oí hiper tarde. Estaba cansadísima, madre mía, qué paliza nos dimos. Vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es compartir con vosotros, bueno, pues que hoy era a las 9 de la mañana. Hola Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, solo te saludo a ti porque, bueno, no he podido avisar a nadie, ya irá entrando la gente y tal, porque, bueno, ya sabes, ¿no? Nos levantamos todos a última hora y tal. Felices Reyes, querida hermana. Felices Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo te han regalado muchas cositas? A ver si los Reyes magos y majos nos traen noticias buenas para el niño de Rosa. Para el niño bueno de Rosa. Os traigo noticias, bueno, de la corte, que bueno, ahí estamos, que no nos dejan entrar, evidentemente como nunca. No sé si es que pasará lo de ayer, que la audiencia se irá hasta las mil y monas y acabaremos a las 4 o las 5 de la mañana como ayer, evidentemente. Eso pasó y puede volver a pasar. Y que veamos que está programada como a las 9 de la mañana, ¿no? Porque ayer también nos hicieron la 13-14, o sea, que sí que es verdad que aquí está programada, ayer no estaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, y nos dan paso al Zoom. Vamos para allá. $4.95 and like 12 people. And the Dolphins say 12 people. Me and my buddy are amongst the 12 people watching a ball game, and I'm thinking, I guess these people just don't have any other place to go. Yeah. And that's what I think of when I see you here. All right, let's see if we can do this calendar. Maratón ayer y también escuchar una cosa. ¿Lo oís? ¿Lo oís? Alrighty. Oh, we got our Department of Corrections representative. We have somebody in the box. Let's see where we're going. And we got Terry Brown coming up today too. Might as well start on page 1. Stephanie Bueno, Passmore, estamos Russell, viendo que no es el caso de Derek Mr. Rosa, Hanfield's case. ¿vale? What are you all doing with this domestic violence sounding kind of case? Good morning, Judge. It's Dr. Brown on behalf of the state. In case F250242323, state is seeking no further action.
work, Mr. Hanfield. Ya he aprendido, Lu, gracias a ti. Let's go to Elio. Te lo tengo que agradecer O'Neill. a ti, mon amor. Bueno, ya estamos viendo que no es el caso de Rosa. A la he quitado el juez, ya no sé cómo lo pongo. Ah, mira, aquí están todos los que están. Aquí. Okay, let's go ahead and enter a plea of not guilty based upon the pleadings of the public defender's office. We'll enter a demand for discovery. I'm going to go ahead and set this out so you have plenty of time. That would be 42254. Will take us to David Soto. Tenemos que poner lo de ayer y tenemos que poner lo de hoy. Hola Antonella, ¿qué tal? Saludos. Tenemos que poner lo de ayer y lo de hoy. O sea, que tenemos muchísimo trabajo. Felices Reyes a todos. El día 7, Marisa, ya queda un día. Mañana. 116. Marisa, mañana se tiene que And, ir, here's eso a está case claro. where since he's at a custody Mañana ya va a la prison, corte de apelación, ya nos lo dijo ayer Rielo. Yeah, I beg your pardon? Oh, does he? Why don't we set this one for 112 then, see what we got going on? All right, instead of 116, let's make it 112 so that we only have to carry the files down here one time. Sí, cariño, yo también. Yo también. Oye, luego cuando haya un receso, si te apetece subir, quien quiera subimos un rato y hacemos un ratito. Lu, gracias a ti y a tu dedicación. Y yo contigo. Y yo contigo. Que fuiste la de la idea y tal. O sea, de la traducción, lo que pasa es que luego tuvimos la idea que os lo dije. Y esta noche va a pasar lo mismo, va a salir. Esta noche va a pasar lo mismo. Hola Cristina, ¿qué tal, cariño? Felices Reyes. Buenas tardes, hermosuras, buenas tardes, preciosa. Estamos en otro caso, no estamos en el de Rosa, ¿vale? Voy a ir mirando también si está la chica esta de TikTok y tal. Yo estoy aprendiendo muchas cosas en el caso de Rosa, no solo de cosas jurídicas, ¿no? Que tengo aquí a James, que es el gran profesor, sino también de... Oh, yeah, well, you got to be there. According to their notes, they spoke to the probation officer, yes. Contact, and the defendant is trying to sign up. He went on the 29th, but they marked him as late, so they wouldn't sign up. So. The 29th of December. I believe so. They are willing to hold this in abeyance for 30 Sino days. cosas de internet y cosas de estas, ¿sabes? Are you okay with that? Yes, I will reach out to him and his son when we leave this program. Okie doke. Then let's go ahead and set it for February 6th. Oye, no empecemos. ¿Qué día me dieron ayer los perros? No lo sepáis. Right. Espero que... Tengo a Muñe por si acaso empiezan a hacer algo. Oh, I'm sorry. Don't know why it's back. It's also up, Judge, because Pues si conecta con alguna chica de la cuarta, o sea. Espero que no hagan lo de ayer. Claro, lo que pasa es que la traducción, bueno, pues iremos haciendo lo mismo, que James se pegó una curra ayer y al final, pues, valió para que yo me fuera enterando y tal, y yo también, ¿no? En el sentido de, oye, se me han roto los cascos, tengo que pedir a los reyes que me traigan unos cascos, por Dios, se me han roto los cascos. Me rompe todo. Se me rompe el frigorífico, los cascos, todo. Es que soy un desastre, se me rompe todo, es horrible. Bueno, estamos aquí de charleta porque el juez está con otro caso.
No hay nadie que haya with their llegado perverse todavía a la waving corte. in the wind. Mira, mira. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué contento! I was on the edge of ¡Ah! my seat, too. Ah, Me too. bueno, lo de los I didn't Segui sleep fue at all ayer last night. único. Vais a ver luego All cuando right, os all right, ponga Nico. cuando Anthony habla con Rodriguez Rielo. pursued Por me cierto, hay guy. una cosa que os tengo que That's also contar. a JN case. It looks like. Is that a Voy a bounce? poner luego una cosa. Eso, ponlo. Así ya no lo traduce, pero ponlo bien. Pero lo de Derek Rosa, esto no me Let's go ahead interesa. and- Sir, Quiero lo de I'm Derek gonna Rosa. wait until your lawyer gets here. He should be ¿Has here visto any qué minute. tremendo, Marisa? ¿Has visto qué contento? ¡Bien! Es que yo qué sé, es que se tiene que ir, como dices tú, se tiene que marchar. Eso está claro, se tiene que ir. Ay, qué suspiro de España. No puedo con este hombre. Ya, pero lo tenemos que comer por lo menos hasta mañana. Hasta mañana. Solo hasta mañana, Marisa, no te digo otra cosa. Oye, luego cambiaré las carátulas y todo esto, ¿vale? And then, of course, Derek Rosa is on our calendar, and 7M is a report rate plea on Justin Turner. He's present. It looks a lot like Justin Turner. Luego Actually, cambiaré it's a lot las better than carátulas y photo. todo eso porque, bueno, ya sabéis, ¿no? Que los tendremos que... Oh, what do you know No about puedo that, con este Mike? hombre. Marisa, yo tampoco. Proposed resolution of La verdad this estaba case, muy decepcionada porque yo this is decía case lo que está. so, Una cosa es lo que os digo, after voy a ser un talking with poco the state, crítica this is con mentioned, Baez, no I entiendo believe nada that de lo de the Baez. county Pero bueno, has never come back, and so ya lo haremos in light of después that, del the juicio, a ver qué proposed pasa. resolution would be, keep Ayer current apareció, communication pero on the new case, no le vi que hiciera nada, ¿no? Me hubiera gustado, no sé, que no saliera tanto y tal. Bueno, que esa, a lo mejor es así, ya entendéis que es... que ellos tienen una esta. Y también me gustaría que Rielo pues dijera más, aunque no lo sea, ¿no? A lo mejor es así, ¿vale? Pero me encantaría que Rielo fuera más diciendo protesto. Hay una cosa que ayer cuando me acosté, por eso me terminé súper tarde, que Tony DJ encontró un vídeo, o le mandaron un vídeo. Bueno, él tiene muchos más contactos que vaya a tener aquí. Yo con el caso de Daniel Sancho, pues tenía más contactos, ¿no? Allí estoy como un poquito sola. Y está muy bien el vídeo y luego lo pondré, porque se oyen unas voces que quiero que James nos va a traducir lo que estuvieron hablando. Y quiero también poner una fotografía de lo que estaban puesto. Pero bueno, si lo puedo hacer bien y si no, pues ya lo haré más adelante, no pasa nada. Dice Lu, de que se va, nos dice Cristina. Y Lucian Lu dice, se puede ir a cambiar de postura. Ya no se sostiene lo de los argumentos de la fiscalía si no quiere terminar su carrera avergonzada. En este caso, efectivamente es. Eleni dice, buenos días Isa, bendiciones. Alex nos dice, Alex va a observar todo porque entrarás en el juicio. Él salió mientras tanto por estrategia. Yo sé, oiga, Alex, espero que sí, de verdad, te lo juro. Pero yo es que soy muy, es que lo tengo que ver. Lo tengo que ver, pero seguro que sí, yo también lo he pensado, pero me encantaría que fue a observarlo y que entrara en el juicio, sobre todo porque va a haber ese cambio de juez. Yo creo que el día 7, mañana estaremos súper pendientes del doque de apelaciones para, como lo dijo ayer Rielo, ¿no? Que mañana lo van a presentar en apelaciones. No sé si él mañana se pondrá, si él mañana ya aparecerá en el doque de apelaciones, porque de momento no hay nada. Luego lo volveremos a mirar a lo largo del día, evidentemente, pero de momento no va. Belkis, hola cariño, ¿cómo estás? Buenos días, señora Isabel. Buenos días, señora Belkis. Bendiciones para ti también y para usted. Isa, yo pienso que si no se va a la defensa tiene muy duro. El juez le va a dar... Sí. Marisa, yo estoy contigo porque acuérdate, bueno, él no es el que tiene que dar culpable porque lo tiene que decir un jurado. Disculpad un segundo.
Oye, os dejo un segundo, ahora mismo vengo, chicos. Un momentito. Os dejo aquí con el micro. Hola, Diego. Corre, que me comen los... Corre, que me comen los animales. Oye. What is this? Mic check 1 2 1 2. Was trying to finish before like 9:30, so we would have 30 minutes on good. Now it's gonna go quick. Yeah. I've got a lot right on this stress. Oh, okay. But then I guess you put a lot of leaders. We already got my families. I only need 2. I work in 2 channels. So does everybody else. I only record on 2 channels. You don't have to sit together. It's up there. The judge? No, it's saying this. Why it's not regret that. Yes. I was not sure. Anything That means one channel. Let's hear, you'll hear, thank you, everything you were saying, really helped. That's not. I don't know what else to do. Forward. She needs, she doesn't need. No, like that. Rosa, I don't know about it. It's not big enough of the- Parking lot, that is. I know. It's no action, right? What do you do in this? No action, okay. Read it well, read it. It's no action. So I was been on repeat, repair. Yeah. Pre-trial, report, pre-trial services. The application for the that makes it sound so right. Yeah, well, it's waiting for him and it's on spot where everybody gets here, I guess. The Chinese were trying to visit you on flat, so I don't know if it's got 10:30. I guess they're stumbling to get here.
Like, I don't know what's going on with this. No, I don't know. It's like, no, it wasn't a Teams. It was like a. Like the same sound like when you hold down a button for too long. Gosh, yeah, it's just spazzing. No, it's me. You can use this way so it. It's the night you do something right now. Literally not. I like looking at it from all the that one of the two has very another branch. But you know how to talk like your thing goes on my face? Like she went on like a rampage. May not be. She's the one like was running into the class and like they took something out like the rest of people. But I find it that, you know, you have not. But here's the problem. I'm a record. This is not that. Okay, It's going to be 1 year. So this starts the fresh year. Monday for us. Clarify both terminate. That's this right. That's pretty much what we talked about. Is simply watching. Right. Those are all yes. Now, that's yeah, that's crazy. What she does, you don't necessarily have to say. I think
Not possible. No. It's a wash. Yeah. To go to Starbucks. I'm recovering. Hola, perdonar. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que me ha llamado mi hijo, que Diego, mi nieto, no come si no es conmigo, a través del teléfono. Si come normal no me llaman, pero si no, me llaman. Yo ya estaba súper enfadada, supongo que estaría nervioso por todos los regalos de los Reyes, cuando se ha levantado y ha visto todos los regalitos de los Reyes en el árbol y todas esas cosas, ¿no? Están los peludos, sí, bueno, es que los peludos estaban totalmente ira de... Bueno, voy a ver porque ha habido aquí gente, yo me he ido porque claro, es mi nieto y me tenía que ir porque además me hace mucha gracia porque no se quiere comer con nadie, ¿sabes? Y a través del teléfono, de una videollamada, le empiezo a hablar y come, es increíble. Antonella, él se va, no pienso que se va a la defensa. Sí, lo que estábamos hablando, Marisa, que este juez ya lo dijo, no era quién lo hizo, sino porque en qué situación mental estaba. Pues en ninguna, porque había unas personas que le estaban totalmente diciendo lo que tenía que hacer. Oye, una cosa, que me han dicho que la llamada del 11 me dijo Karina, me mandó un WhatsApp anoche, bueno, esta madrugada, y me dijo, Isa, ha limpiado la llamada. Ya no se escuche todo lo que nosotros escuchábamos. Entonces yo pregunto, ¿en la llamada esta que han puesto ya no se oye lo de no me vayas a delatar de cosa? Porque esa llamada la filtró la fiscalía, tal cual. Ese ruido de fue la fiscalía la que la filtró. Pregunto, ¿la han limpiado? Otra cosa. Si antes se oía, ¿por qué ahora no se oye? Porque nadie la ha puesto, ¿eh? Eso fue la fiscalía, se lo mandó a la televisión y la televisión lo puso. Entonces... Yuluto, Frideres, Marisa, esperemos, Cristina dice que es lo que sostiene la mentira, que te pillen comiéndose la torta totalmente. Losegui, hola, Elo, ¿qué tal? Eladia, ¿qué tal? Losegui ayer no sabía dónde sentarse cuando le mostraron el micrófono. Sí, pero él da la sentencia. Sí, Marisa, lo que pasa, claro, pero él no puede decir si es inocente o culpable, eso lo va a decir... sí, claro, pero es que si le declararan culpable, le van a meter la mayor sentencia que tenga. Aunque nunca ha habido mayores de 13 o 14 años que no salieran en el caso de Rosa. Lo que pasa es que como tenga que ir a apelación, se tira aquí hasta los 19 o 20 años. O sea, que esperemos que no haya nada. Yo nunca me voy a creer. Mira, yo os lo digo en serio, aunque salga todo diciendo... Aunque ahora el juicio digan, que espero que no, rezo que no, o sea, Derez es culpable, yo no me lo creo. Yo no me lo creo. No. ¿Por qué? Porque han dicho tantas mentiras. Yo me lo creería cuando viera a Derez casi en primer plano y a su madre, yo le doy las puñaladas. Si no, no me lo creo. No me lo creo y no me lo creo. Miro el docket, vale. Lo he mirado antes, pero si me dices que lo mire, es que a lo mejor ha salido algo. Un segundo. No hay nada nuevo. ¿Por qué dices eso, Mari? Porque, Marisa, porque te han dicho algo. A ver si ya empieza. Iliana, hola, cariño, ¿cómo estás? Yes, Your Honor, and I have passed up the writing. Thank you very much. Isbeth, hola, cariño. ¿Qué pasa?
You're just catching up. All right. Rosa, Raise your right hand, please. You swear or affirm the testimony you give today will be true. ¿cómo que anulan la audiencia para mañana? You may put your hand down. Que sale en el docket, All en right, el docket no hay I'll be back nada. and forth for a couple of minutes. I need you to answer my questions out loud and in full words. ¿Quién ha dicho eso? Can you do that? Super. You okay hearing him, Abraham? Okay, good, and I'm on as well. All right, so let's do the easy questions. Are you Justin Turner Jr., who was born on June 13th, 1981? Yes, sir. Are you under the influence of any alcohol or drugs today? You take any medications that would keep you from understanding what's going on around you? Ah, sí, le han cambiado. Have you had enough time to talk to your lawyer about your cases? Yes, sir. She answered all your questions? Pero cuando la han cambiado, si acabo de yo de ver que hoy estaba el niño. Es increíble. Hacen lo que les sale el pie. Pues te prometo que lo acaban de poner. Porque, ¿sabes? Porque yo he visto la agenda del juez. O voy a poner la agenda del juez, a ver si no la han modificado. Un segundo. ¿De verdad? O sea, no tienen vergüenza. ¿Y la gente que ha ido qué? ¿Y la gente que se ha tirado 2 o 3 horas para ir para allá, qué pasa? Es increíble. Vale, sí, aquí está. La han cambiado para mañana. Todo lo han cambiado para mañana. Bueno, pues yo antes de todo, lo que he hecho es mirar la agenda del juez, ¿vale? Bueno, me he levantado al mediodía, porque la verdad es que me he levantado al mediodía. Y me he ido a la... Voy a hacer capturas de todo, chicas, porque lo acaban de poner y me parece una sinvergoncería para la gente que se ha ido. Hasta allí. Vamos a ver. 6. Mirad aquí. Es la de hoy, ¿eh? Está puesta en la agenda del juez. Miradla. O sea, me parece muy fuerte. Esa es la agenda de hoy, no la de mañana. Esa es la de hoy. Ahora vemos. Anybody promise you something different than that? Anybody forcing you, threatening you, or making you admit this violation against your will? You're not required to admit the violation. You have the right to go forward to a full hearing. I'm required to explain to you the rights you give up when you admit a probation violation. That's all the rights that are part of that hearing, like having your lawyer there fighting for you, maybe contesting the violations that are charged by the state, being able to present your own evidence about it, and of course the right to appeal if you don't like the way it turns out. Those are protections you get by way of a probation violation hearing. But if we do this admission, we're not going to have a hearing, and you give those rights up. Do you understand that? Yes, sir. Would you like to admit these violations? Yes, sir. This singular violation, I'm sorry. All right. I find a factual basis from Officer Leernest Moorer, the sworn document, the amended affidavit, and probation report. Find the defendant alert, intelligent, represented by good and competent counsel with whom he's expressed his satisfaction. I accept his freely and voluntarily offered admission. I will modify his... Bueno, ya la habéis visto, ¿no? Ahí está. No voy a quitar a este señor porque a ver si tiene la delicadeza de decir algo a la gente. Yo os digo una cosa. Vamos a ver. Pues mira, tenemos más tiempo para hablar de tal, pero me mosquea mucho porque la gente hemos cambiado cosas en nuestras vidas. Hoy, por ejemplo, en Madrid, en España, perdón, siempre digo en Madrid, ni que fuera Madrid su país. Perdonad. Ay, con mi alergia. Me da alergia hasta el juez. Escuchar una cosa. Yo, por ejemplo, he cambiado cosas de mi vida, ¿sabes? Hoy es Reyes, ¿vale? Y me da mucha rabia porque hoy es Reyes, es el día de Reyes en Madrid. Y yo, evidentemente, pues... Espera un momento.
that what you understand is going on here? Yes, Your Honor. Anybody promise you something different would happen if you pled guilty to this charge? Anybody forcing you, threatening you, or making you enter this plea against yourself? And you're not required to plead guilty. Now, this is a different situation from a probation violation because you've got a lot more rights. Bueno, Hasn't been to trial yet, so you Esperar have un the right to take segundo. this case to a trial. And there's a lot of Bueno, rights pues that are nada. inherent Pues nada, la han as part of cambiado. that Este trial. señor, pues eso, me parece que esto es, no sé lo que habrá pasado. No es privada, no. La han cambiado para mañana y ya está. Pero si es que, claro, si es que o sea, es que es un desastre tal el que tienen que no me parece raro que la hayan cambiado, ¿vale? Es más, yo ayer estaba pensando en el directo. Hostia, de verdad, mañana se van a tirar otras 12 horas con este señor que ya está a punto de jubilarse. Que no tienen nada, pues mira, ahora lo que nos vamos a dedicar es ver lo de ayer, ¿no? Tranquilamente, lo vamos haciendo, vamos criticando, si queréis subir. Yo voy a ir traduciendo, como ayer, me gusta traducir, me gusta leer. A mí no me gusta que lea una máquina, ¿no? Porque además podemos interrumpir y podemos hablar y podéis preguntar y tal. Y bueno, lo vamos a hacer ahora, lo pensaba hacer esta tarde mientras ellos comieran y tal, pero bueno, ya que ha pasado esto y tal, pero me parece indignante, no por mí, que yo he tenido que cambiar cosas personales, porque hoy es el Día de Reyes aquí en España y normalmente pues estás con la familia, pues nada, yo había dicho mañana, ya el fin de semana nos vemos para los Reyes Magos y ya está, porque tengo el caso de Derek y está que hay que estar ahí. Y bueno, pues bueno, es un mal menor, ¿no? Me fastidia mucho, ¿no? Pero es un mal menor. Bueno, pues mañana seguiremos aquí y ya está. Y hoy lo dedicamos a la audiencia de ayer. Pero lo que estoy pensando es la gente que se ha madrugado un mogollón después de lo de ayer, como nuestras Brilli y toda la gente que va, que a lo mejor tardan 2 horas en llegar, cuando lleguen allí han quitado la audiencia. Lo han cambiado, porque lo han cambiado ahora. Os lo digo en serio. Mirad, ahí está. La agenda del juez de hoy, del 6 de enero, aquí lo tenéis. Juez Richard Herr, el 6 de enero. Aquí está Derek Rosa. Si es que lo he mirado yo esta mañana. Voy a hacer un pantallazo, hombre. Es que me parece hiper fuerte. Hiper fuerte. Ay, espera, que no puedo, que tengo que hacerlo más arriba. Que si no, no me sale el día. Entonces, que la cambien así y tal, o que alguien se ha puesto enfermo, me parece que sí. Pero no creo que lo hayan hecho porque esté enfermo, ¿eh? Yo creo que no. Claro, Cristina, mañana voy ocupada, pues ya está. Y si te dicen una cosa, joder, pues pues acéptalo, di pues sí, pues no, o sea, mira la agenda, o sea, es que ¿por qué tienen tantísima prisa después de que, claro, es que faltan cosas? Y porque la de hoy era para decirle a Jonathan, porque has ocultado pruebas, porque has hecho esto, porque has hecho lo otro, ¿vale? Entonces, pues qué bien, pues nada, no pasa nada, nosotros tenemos material a diestro y siniestro para hacerlo, o sea, tenerlo claro. Bueno, pues nada, mañana lo veremos por la noche, porque luego no lo pondrán la Time Crime por la noche, o sea que no hay problema, pero qué porquería, ¿no? Sobre todo para la gente, ya os digo, sobre todo para la gente que haya madrugado tanta Derek y tal, que hayan madrugado tanto y hayan dicho, hayan llegado allí y te hayan dicho, oye, que no, ¿sabes? No, es que resulta que hoy no hay audiencia, ¿no? Pero a lo mejor es que Jonathan, como sabía lo que le iba a pasar hoy, ha dicho, Alex dice que tiene estrategias para cuando vaya a entrar. Ojalá, Alex. Yo sé que él está en un caso de alto perfil, en Jacksonville. Pues eso yo creo que lo seguí y yo creo que también Jonathan.
Sí, porque hoy le iban a decir a Jonathan, ¿no? Le iban a decir a Jonathan hoy por qué usted ha mentido por esto y por otro. Entonces, sí, probablemente hayan tenido algún problema, evidentemente. Sí. Bueno, pues nada, pues como no podemos ver eso, pues vamos a ver. Creo que Muñe están viendo lo de ayer, ¿no? Bueno, pues nosotros nos vamos a poner a hacer lo que pensaba yo hacer luego. Bueno, pues ya. Sí, totalmente. Bueno, pues yo creo que deberemos de empezar, ¿no? Vale. Vamos a ver. Un segundo. Vamos a hablar también de lo que escuchamos ayer, ¿no? Lo de, bueno, pues sabemos que ya, de todas maneras, miraremos luego el docket otra vez. Pero vamos a mirar qué pasó ayer en toda la corte, ¿no? Yo creo que, ¿qué hacemos? ¿Empezamos desde el principio o dejamos lo de ayer? O, a ver, quiero escucharos. Voy un momento a la cocina, ¿vale? Quiero que me digáis, si empezamos, vamos a hacer una encuesta mientras voy y vengo. Ay, mira, tengo para dar 10, vamos a ver, un segundo. Tengo para regalar 5 membresías, las voy a dar ahora, ¿vale? Hola María, feliz Reyes. Venga, a ver quién le toca las membresías de Reyes. Venga, ahí os las pongo. A Majo Paradís, a Ceni Moy, a Umay, a Cristina Langa y a Iciar Lavalas. Iciar, lo dejamos con Iciar, ¿vale? Una chica, supongo que vasca, sí que el País Vasco, qué bonito el País Vasco, me encanta todo el norte de España, es alucinante. Bueno, pues aquí le había tocado los Reyes Magos, ahí lo tenéis, ¿vale? A Majo Paradís, a Cenimol, a Umani, a Cristina Langa y a Iciar Zabala, vamos a decir, Iciar Zabala, que seguramente es vasca. Así que un beso muy grande, felicidades, es el regalo distinto que vivirán en el Día de Reyes, ¿no? En el Día de Reyes, qué bonito, Día de Reyes, de los Reyes Magos y de los Reyes Majos, ¿verdad? Y ahora voy a poner, como voy a ir a la cocina un momento, la pregunta, ¿vale? Ponemos toda la audiencia de ayer y la comentamos y traducimos entera. Sí, bienvenido a los nuevos instintos. ¿Sí o no? ¿Vale? Hoy, ¿qué he puesto? Preguntas y respuestas. No, hombre. Esperad, que lo he hecho mal. A ver, que yo no es preguntas y respuestas, hombre, que lo que quiero es un... Siempre. Ahora, ahí, haz una pregunta. Empezamos, como ayer lo estuvimos haciendo, por la audiencia entera, ¿vale? Entera. Porque creo que ya está entera, aunque la tengamos que ver por trozos, ¿vale? Empezamos por la audiencia entera, porque eso sí que la Etencred no la han subido entera como la otra vez. Por la audiencia entera, traducida y comentada. Empezamos por la audiencia entera. Vale. ¿Sí o no? Venga, ahí lo tenéis. Voy a la cocina y tardo eso y nada. ¿Sabes lo que tardo? En poner una canción. Fijaros, y una canción
hicimos con todo el corazón para Derek Rosa. Hemos hecho muchas, hemos hecho un montón. A ver si está aquí. Aquí está. Y creo que para mí una de mis preferidas es esta. Vuelvo ya, ahí tenéis la encuesta, por fin. La ciudad de rumores, yo no me pienso doblar. Tu nombre late en mi pecho, nadie lo va a cambiar. Quieren veredictos en pasillos, yo me planto de pie. Cuando la verdad despierta, no la pueden romper. Súbele a la luz, bájale al rumor. Paso firme frente al tambor. Desde que es inocente, lo digo de frente, mi voz no se quiebra, lo siente la gente. Desde que es inocente, suena potente, si el viento va en contra, yo voy hacia el frente. Inocente, inocente. Hoy quitaba el estrado, testigo de la defensa. Su palabra corta el ruido, la sala se tensa. Pregunten todo lo que quieran, pónganlo a la vista. Si entra la claridad ya no manda la pista. Paso a paso sin temblar, cada punto en su lugar. Cuando el pulso es verdadero nadie lo puede callar. Desde que es inocente, lo digo de frente. En Audiencia nombraron a Frank como sospechoso alternativo. Lo pusieron bajo la luz, quedó en registro vivo. Mueven piezas en la mesa buscando confusión, pero el tiempo acomoda todo en su posición. Mi fe en la verdad y en Rielo, revolando la boda que Dios nos mandó para liberar a Derek de la prisión. Camina la verdad y su paso serio. Que caiga lo que no es cierto, que se quede lo real. Que hablen fuerte los hechos sin teatro ni disfraz. Pero hay de largo hasta el final. Pero hay de largo hasta el final. Desde que es inocente, lo grito otra vez. Suena como relámpago, ya lo ves. Desde que es inocente, el mundo lo diga bien. Y algo nadie revienta, la noche cae también. Inocente. Que paguen quienes hicieron el mal. Inocente. Bueno, prometido, lo prometido es deuda, ha llegado un poquito antes. Bueno, pues lo del masaje, mejor rielo comiéndose a los seguis, sí. Bueno, pues venga, vamos a ver la esta que, bueno, hay 6 votos, somos 27 en este momento, según me dice, pero somos más, porque el otro día me ponen no sé cuántos y éramos 1000 y pico. Pero no sé cómo contabiliza últimamente el StreamYard y eso que son de estas de pago y es que pasa de todo, de verdad. Pues yo creo que hemos ganado los que hemos pensado de ponerlo desde el minuto 1, ¿no? Yo también digo, pues venga, hacemos un directo con el minuto 1 y punto, ¿sabes? Yo creo que sí, ¿no? Pues dejadme un momento que voy a buscarlo. Lo que pasa es que lo tenemos que poner por horas. Las que llevan más horas. No entiendo por qué no lo han puesto entero como el otro día. 24 minutos, pero esto es de 14 horas. Mira, han puesto los de los que son todos unos malvados. De todas las ponen una cara de Derek como de hiper malo, que no lo podéis imaginar. O sea, me parece repulsivo y os lo voy a enseñar. Todas las fotos de Light and Cry, mirad, os la voy a enseñar. Bueno,
Vamos a dar un poquito más de tiempo para ver si alguien vota más y si no, empezamos con esto. Bueno, vamos a ver. Yo os digo una cosa. Mirar mirar la cara que ponen de Derek. Mirad la cara, eso es que nos la podemos poner a cualquiera. O sea, tú en una fotografía, estás hablando, ¿no? Y miras, y cuando haces así, giras, cortan, y te cogen una mirada maligna. Son todos horribles, horribles. O sea, no hay por dónde cogerlos. Mirad, ¿veis? Ahí la cara que tiene. Es que es increíble. Yo de verdad, es que son malignos, todos, o sea, Univisión, todos, o sea, yo no he visto todavía a alguien que sea de un canal de televisión que pongan una foto de una persona que no tiene una mirada de malvado. Es que a Derek le ponen todos, o sea, lo critico. Vamos, fuera yo jefa de un sitio de esos, bueno. Estaría todo el día despidiendo a gente, fíjate. Te lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio. Bueno, vamos a ver. Bueno, compareza entre tribunal, sí, lo de Univisión. Bueno, por lo menos aquí no hablan y podemos hablar nosotros. A ver, esta hace 16, 13 horas, 17. Esta es más antigua. 19. 14, ¿solo ahí estás? No, tiene que haber más. Esperar un segundo. Esperar un segundo, lo voy a bajar. Bueno, contarme. Hola, Nubi, ¿cómo estás? Newbies. Oye, ¿nunca va a cambiar ya para ponerlo como nosotros nos queremos llamar? Porque me parece alucinante. Bueno. Vamos a ver. Vamos a esperar un poquito. Esta tiene... Ah, no, esta es antigua. 39, 13... A ver, 17 horas. 19 horas. 14 horas. A ver. ¿Por dónde vamos? Esperar un momento que me voy a poner la Crime aquí. Y vamos a ver los vídeos, porque había más, evidentemente. Hace 16, 15, 14, 13 y 12. Vale, pues entonces empezamos por la de hace 17 horas. ¿No puede ser? ¿Cómo la han puesto al revés? ¿Y dónde está la primera? Espera un segundo, ¿eh? ¿Y dónde está la del juez? A ver. Un segundo. Es que tiene que ver la primera, que es la del juez, un segundo, para poder un poco ponernos en orden. ¿Han quitado la primera? ¿Cómo la van a quitar? Un segundo, ¿eh? Sí, totalmente, Cristina, efectivamente. Hola, Marisa. ¡Felices Reyes! ¡Felices Reyes! A ver, esperar un segundo. Voy a tener que buscar unos cascos, porque no sé por qué estos se me han debido de romper. Un segundo, ¿vale?
Voy a romperse los cascos. A ver, un momento. Se me rompe todo, ¿eh? Y si quito, a ver si va a ser porque tengo el Bluetooth puesto. A ver. Un momento. ¡Lo he arreglado! ¡Bien! Ah, que estás por los dos lados. ¡Hola, amiga mía, hermana del alma! Escucha que he arreglado los cascos. ¡Bien! No me lo podía creer. Venga, vamos a ver, qué pelos. Bueno, vamos a ver si podemos empezar por algo normal. Para empezar un poco para empezar un poquito, ¿no? Como para empezar un poquito así como por orden, ¿no? Porque lo de ayer, como nos lo iban poniendo, era un desorden total. Pues estaba buscando el del juez. Esperad. Cuando empezamos, cuando dice hola, tal, no sé qué, para empezar un poco por ahí, pero es que no lo encuentro. A ver, un momento. Que lo quiero poner por orden. Y por orden. Laura, y yo qué sé, hija mía, porque las cosas están jodidas, como se suele decir, ¿vale? Las cosas están un poco fastidiadas. Porque ahora lo que estamos buscando es que recusen al rey. Uy, al rey. Estaba yo. Al rey. Al juez, ¿vale? Lo que nos interesa ahora es que recusen al juez. Y eso va mañana a la corte, ¿vale? Mañana va a la corte de apelaciones. Esta, ¿no? ¿Ves? Es que lo pusieron enteros la otra vez y en cambio ahora no. Es que me pareció... A ver, 15 vídeos, un segundo. Vale, y si tenemos aquí los 15 vídeos, ¿por qué no me dejas verlos todos? Un segundo. Esperar, que cuesta encontrarlos, porque es que esta gente lo pone como les da la gana, ¿sabes? Esta gente lo pone como quiere. Entonces, Derek Rosa, vamos a poner aquí Derek Rosa. Bueno, pues vamos a ponerlo según lo han puesto ellos, porque no hay manera. Lo pondremos como lo han puesto ellos, porque lo que no entiendo es por qué no lo han subido todo a la vez. Lo han puesto como han querido ellos. Esperar un segundo.
Bueno, como no hay correlación, bueno, hola cachorrita, han cambiado para todos, han cambiado la audiencia para mañana. Bueno, pues vamos a ponerlo como nos lo ponen ellos, ¿vale? Según vaya saliendo, lo va a reproducir todo y tal cual, ¿sabes? Escuchar una cosa, me tenéis que decir primero si lo escucháis, ¿vale? Vamos a bajarlo a inglés a español, perfecto. Y vamos a pasarlo, menos cuando habla Bors, que es como que va como muy despacio. Rielo habla bastante deprisa, entonces, bueno, vamos a ir. Decidme si lo escucháis, ¿vale? Venga, vamos para allá. Me voy a poner aquí abajo y decidme si lo escucháis. Okay, you may proceed now. Thank you, Your Honor. ¿Lo escucháis? Vamos a escuchar ahora a Rielo con él. Con él. Se escucha. Vale, gracias, Marisa. Pues venga, vamos para allá. Vamos a prepararnos la bebida para tener la voz. Ahí luego me tengo que tomar una pastilla de la garganta. Aquí, perfecto. Vamos a ver si podemos hacerlo de seguidilla, ¿vale? Pero vamos a ir parando y vamos a ir criticando, porque si no sería hiper aburrido. Hay que esperar que yo, a mi rollo, no he visto cómo ha quedado la encuesta. Un segundo. Vale, bueno, pues hemos ganado, ¿vale? Porque es el 95 contra el 19 votos y sí ha sido el 95% y no. O sea, que lo hacemos enterita, ¿eh? Así que tenemos una tarde. Perdonad, de café con instinto, aunque yo todavía no he comido, ¿eh? Perdonad, no me ha la pasilla, tengo eso. Venga, vamos para allá. Vamos. Okay, you may proceed now. Está bien, puede continuar, señora. Gracias, señoría. And I guess I should start. Y supongo que debería empezar a caminar o seguiré olvidándolo. El registro refleja la presencia del acusado aquí con nosotros. Ay, es que yo no quiero poner esto, porque, claro, porque ella al principio lo que dice... Esperar, porque no. A mí es que el desorden me pone de los nervios en cosas de estas. Esperar porque hay un problema, hay una cosa. Ella en un momento dado dice que mañana van a... O sea, el día 7 de enero van a recusarle. Yo quiero buscar eso. Lo que pasa es que es como que le han quitado. No puede ser. A ver. Vídeos. Vamos a buscarlo porque yo el que quiero encontrar es cuando ella le dice que le van a recusar a él. Y es que no está. Es que es muy raro. Es que lo han quitado. Pero bueno, lo tendremos de ayer, ¿no? La cancelaron para mañana, Angélica. La han cambiado para mañana. Nos han hecho la 13-14. Esperar un momento porque tiene que estar la de ayer. Y entonces, en la de ayer... Ah, ya la tengo. Venga, ya la he encontrado. Vale, como la pusimos ayer, pero no está. Venga, vamos para allá. Dice el juez, por favor, tomen asiento, gracias. Estamos aquí en Derek, estado de Florida, contra Derek Rosa. Número de caso FD 23 21 321. Esperad,
que me he confundido. Así. Porque es que si no, tengo que alzar mucho la voz, ¿vale? ¿Podría pedir a las partes que anuncien su comparecencia, por favor? Por la Fiscalía, Jonathan Morris, Born. Esperar. Rachel Morales y Carlin P. en el nombre del Estado. Buenos días, señoría. David Escólogo y Michel Medina en representación de Rosa. Buen día. Bueno, no estamos en Zoom en este momento. Habíamos planeado comenzar esto como un seminario web, pero estamos teniendo algunas dificultades técnicas para realizarlo. Antes de comenzar, quería que nos abriéramos como nuestro Zoom habitual, pero solo permitiríamos la entrada a personas que reconozcamos en lugar de transmitir. La dificultad que tenemos es que si lo hacemos como un Zoom normal, todos pueden verse, todos pueden chatear, todos pueden hablar. Y creo que eso será destructivo. Como seminario web podemos controlar quién puede hacerlo hasta que obtengamos esa experiencia. Si pudiéramos iniciarlo como un seminario web, ¿habría alguna objeción a hacerlo de esa manera? Juez. De defensa sí funciona, no hay objeciones. Tengo 2 empleados que están esperando para iniciar sesión. Entonces, si el seminario web funciona, lo haremos lo más rápido posible. Gracias. Pensé que teníamos la capacidad de hacerlo porque todavía estamos trabajando para ello. Esperar porque esta no la había bajado. Ahí. No. A la velocidad. Ah, sí, está a 75. Vale, entonces es que estoy yo lenta. Eso pasa por no dormir. O sea, que es verdad que querían hacerlo por Zoom, como lo habían hecho, pero no para que lo viéramos. Es que querían hacer un seminario web, ¿vale? Entonces, bueno, pues no lo podían hacer y habían tenido motivos, por eso hicieron la segunda parte. Cuando ya lo arreglaron, es cuando ya lo pudimos ver por Zoom. Venga. Antes de comenzar con la moción de supresión, otra cosa que me dijeron que todavía está vigente de conformidad con nuestra orden de gestión de casos que se ingresó en noviembre. He solicitado que cada parte, esto está en la página 3 de la orden, identifique a todos los testigos que pretenden llamar al juicio y todas las pruebas que pretenden presentar en el juicio antes del 1 de enero, ya pasó. Si lo consideran apropiado, puedo abordar eso específicamente después de abordar la moción para continuar el juicio, pero no he visto nada presentado al respecto. Por lo tanto, quiero informar a la parte que si procedemos a juicio después de que se escuche la moción de aplazamiento, necesitaré ver una lista separada de quiénes son los testigos que prevé llamar de ambos lados. ¿Hay alguna razón por la cual no podemos en este momento proceder a la moción de supresión presentada por la defensa el 28 de mayo del 2024? Sí, su señoría. Bueno, escuchar todos con las orejas, todos con las orejas. Venga, vamos para allá. Si se me permite, a modo preliminar, voy a renovar la moción que presenté ante la Corte el 23 de diciembre. Estamos 100% seguros, sin lugar a dudas,
de presentar una solicitud ante el tercer DCA. La orden no fue recibida por mi oficina hasta que se denegó la descalificación de la segunda moción, verificada para descalificar. Esperar un momento. Isabel Zun, parece que sí oye audiencia. Alberto está transmitiendo, están todos ahí. ¿Será de ayer? Si yo tenía el Zoom abierto. ¿Será de ayer, Lisbeth? ¿Qué va? Bueno, lo voy a abrir, pero yo lo he abierto y lo he cerrado. Si yo estaba dentro. Espera un segundo. Será de ayer. Estará transmitiendo la mía, la de ayer. Espera, voy a abrir el Zoom. O bueno, puedo abrir a Alberto. Y te digo si es la de ayer. Vamos, no creo yo. Claro, porque la han quitado hace un rato. Claro. Hola Isa, me he unido al canal, pero no me pone nada. No sé si comprueba. Sí, ¿que te has hecho miembro? Sí, estás en verde. Eso es. ¿Que has cooperado para el canal? ¿Que te has hecho miembro del canal? Sí, estás en verde. Si es así lo que me preguntas, sí, porque estás en verde. Sí, eres miembro del canal, cachorrita. Se te ve en verde. Si no, se te vería en blanco. Guay a ti, cariño. Muchísimas gracias por unirte al canal y apoyar al canal. Uy, hace un montón que no pongo lo del 98, lo de que 6, 7, 6, un segundo. 5. Ay, es que con la dislexia numérica que tengo, pongo los números al contrario. A ver, unirme. Me uno a ti. Uy, voy a quitar el audio. Vale, venga. Bueno, de todas maneras voy a mirar a Alberto, ¿vale? Por lo que ha dicho nuestra instinto. Y te digo si es de ayer o es de hoy. Vale, a ver. Es de ayer. Está poniendo lo mismo, está poniendo lo que yo puse ayer. Es de ayer. La han cambiado, Lisbeth, la han cambiado. No, gracias a ti, cachorrita, de verdad. Ayudáis muchísimo al canal, aportando lo que sea. Mira, vamos a marcar el objetivo. Hace muchísimo que no marcamos el objetivo. Lo voy a poner de todos los colores. Ponemos 10 superchat y ponemos por el canal, ¿no? Ayudar al canal, sobre todo para poder sobrevivir hasta que YouTube no dé lo suficiente como para poder hacerlo sin vuestra ayuda. Vuestra ayuda es increíble. Por muy poquito que donéis, se pueden pagar todos los recibos que nos vienen de estar emitiendo. Así que muchísimas gracias, todos los que podáis, evidentemente. Hola, Soli. 1 euro, 2 euros, lo que sea, siempre es bienvenido. Así que no me gusta pedir, porque ya sabéis que yo casi nunca lo hago, pero mira, ahora que ha dicho Cachorrita esto, digo, pues mira, es verdad, hace un montón que no lo pongo. Así que quien quiera bien y quien pueda bien y quien no quiera, pues aquí estamos. Trabajando, porque aunque dormamos poco y aunque ganemos poco, el niño Dere, fijaros hoy que estoy aquí, no es de ayer, no tiene la misma ropa. Espera que lo miro. Pero ¿cómo no va a ser la de ayer? Tiene lo acabo de poner y tiene la blanca. Espera un segundo.
Es verdad, ¿no tienen la misma ropa? Es verdad, chicas. Qué capullos son, de verdad. O sea, es que no tienen perdón de Dios. Es verdad, es verdad. Pues venga, vamos para allá y luego seguimos con esto, no pasa nada. O sea, están diciendo que la han cambiado y ahora resulta que no la han cambiado. Es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Un segundo, por favor. Y yo ya estaba dentro. Ya he visto que bueno, el que se vaya para atrás, habéis visto que digo, bueno, no lo dejo, me voy para acá, tal, cual. Bueno, pero vamos. A ver si nos dejan, porque como ya hay gente que no. Bueno, ya lo he puesto mal otra vez, de verdad. Un segundo. Mira, he pensado, no me voy a salir, no sea que vayan a hacer la 13-14, pero he pensado, sí voy a salir. Porque ¿para qué? Vamos a empezar a hacer otra cosa. ¿De verdad? Ahora que no me dejen entrar. Porque ya está overbooking. Ah, sí, mira, sí me dejan. Esperad. Gracias, chicas, de verdad. Porque es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Morning, everybody. Please be seated. Any note on when Ms. Descalzo might be able to join us after her hearing? Good morning. Good, thanks. From her when she will be done. I do know she is in the jury room. In the jury room in her hearing. Decidme si lo My escucháis. thought would be, well, let's go ahead and announce. We're here in the matter of State of Florida versus Derek Rosa, case number F23-21321. The record reflect the presence of Derek Rosa with us in the box, 2/3 of his counsel, and the appropriate state attorneys. My thought would be that we could at least proceed on the motion to suppress because we were going to do some argument on that. And I think you have been the lead on the motion to suppress so far. The agreement was for her to handle the argument, Your Honor. If we could just give her maybe 15 more minutes, or if you would allow me to confer and see where she is at. Sure. Thank you, sir. Gracias, Marisa. Esto de verdad no tiene pies ni cabeza. Luego la tendremos en corte V, ¿vale? Como ayer. Yo que no entiendo de verdad, o sea, hay cosas.
Dice, lo que ha dicho es, el acuerdo era que ella se encargara de exponer el alegato, su señoría, si pudiéramos concederle quizá unos 15 minutos más y si usted me permitiera comunicarme con ella para saber en qué punto se encuentra. Dice, de acuerdo, gracias, señor, gracias. Your Honor, there is no estimate, but she believes she'll be done by 11. That's why I had requested we could start at 11. Your Honor wants to proceed with Mr. Borsch starting his argument, that's fine. I'll handle it. But again, the agreement was for her to. Ma'am, I'm sorry to interrupt, but what agreement? You presented, you filed, I'm sorry, maybe I'm confused, but you filed the motion under your name 7 months ago, 6 months ago. We prepared the case for a hearing. You conducted, I think you conducted the bulk of the hearing. You did the cross-examination of the sole witness that took the witness stand. You did the argument on everything that was done yesterday. I don't recall an agreement that we would wait for Ms. Descalso to be ready for her argument on this case. I asked you to be back here at 10 o'clock. It's going to give you all a period of argument so that we can focus on the issues in this matter. And now we have somebody. We're moving forward. Your Honor, if I may respond. You certainly can respond, ma'am. Maybe I could alleviate your confusion. When I say the agreement, that is the entire purpose of having a team. The agreement, I mean, our as a defense team. That's why we have a team. Yes, I filed in May. Yes, I presented the witness. However, our agreement, the defense agreement, was for her to handle the argument. That's what I meant, Your Honor, and that's what we asked, because she does have a federal matter. If we could start at 11 a.m. Again, I understand the court's position, and we can move forward. Yes. Just to clarify, yes, I told you yesterday when we left, we would reconvene at 10 and go forward in this matter. At 8:40 last night, you sent me an email asking to delay this until 11. I waited until 6:15 this morning to send you back a response from my desk saying, no, we will start at 10. And I waited 20 minutes as a courtesy because Ms. Descalso needed to cover another hearing somewhere. She's in the jury room doing that by way of Zoom. Your Honor, one thing before we begin, is the Zoom open? I do have a clerk waiting to Yeah, come on. the Zoom is, and in fact, I did, thank you for reminding me. I needed to let you guys know this, that we are conducting the Zoom exactly as we would any other day in this courtroom, because we do Zoom. We have 140 participants at this point, but my JA is in charge of who can be seen, who can be heard, and who can chat. And as I understand it, I hope that we get able to control that now so that the ability to chat, show video, or be heard, we have 140 be done if my JA authorizes that as a co-host. Is that okay with everybody? Yes, sir. I don't have an objection to it. Okay. All right. And so your paralegal or whomever you want to come in should be able to enter just as any other member of the public can. Thank you, Your Honor. All righty. So let's pull. Ahora os cuento. Housekeeping matters, maybe we can adjourn. Sure, I'm happy to do whatever we can to fill up our time. Because yesterday, the state had marked for identification 1D. It is a flash drive that contains grades and test results for Derek Rosa, as well as his pediatric records that was divided by the defense. They are certified. Yesterday, we had some conversation regarding whether the court was going to mark these as confidential. So I just need to formally move them into evidence, and I suppose if the defense has any argument as to whether or not they should be sealed. Signed an order with regard to some confidentiality yesterday. Ms. Tyrov, can you find out, see if it's in the most current portions?
Vale, lo que estaban diciendo, dice, pero usted presenta una... No, Verás. it's done here in court. That's what I'm looking for. Vale, dice, pero usted presentó una moción a su nombre hace 7 meses. Preparamos el caso para una vista. There's Verás. a suggestion that the pediatric records of Mr. Rosa are, for some reason, have been put at issue, are being presented as part of the determination, but y'all want them closed or sealed. Is that what I'm hearing? Yes, Your Honor. And the grounds for that, please? There is sensitive information in there, just within that information, there are also the extent that Dr. Sperry's position mentions the pediatric records. I will submit to the court a suggestion that some of the information comes more provides from these records, as well as the surrounding records that position is confidential. Yeah, we're going to address the confidentiality of that later on as well, because I'm still unclear as to what provisions under the law would require, now that it's been made at come to issue and being presented at issue by the defense, as to why that would need to be confidential. But I'll address that with you afterwards. The pediatric records, if there's something specific that you think is not relevant to this case that should be sealed in some fashion, I'll allow you to mark up the records, give me a copy in that fashion, show me what privilege you have, do it with a privilege log, so that I can determine what would be appropriately privileged and what not. I'll do that analysis, and then the document will be part of the court record. And I thought about this after yesterday. It's sort of like, you put it at issue. You've made his state of mind at the time of Miranda's an issue in this case. So why would the records that you asked me to look at for that issue not be open? So, all right, I'm asking for a privilege log and any indications of within the pediatric records that you believe appropriately privileged and shouldn't be made public. What else did you want to deal with, Mr. Wolf? And just for the record, can we have formally entered into evidence? I don't think we have an evidence number for it yet. Okay. That's gonna be. Any objections, Ms. Riella? Thank you. That's gonna be State's Exhibit 1D marked by legal because State's Exhibit number 4. And that sort of takes us to the Dr. Sperry's depositions. There are 2 volumes, Your Honor. As we discussed yesterday, the state is not opposing the defense's request to rely on the transcript of the 2 depositions conducted of Dr. Sperry. However, as part of that agreement, the state did make some redactions. The transcript was provided to the defense. They're reviewing it. The materials that were redacted are not relevant in the state's view as to the court's decision in the motion to suppress, which was why they were redacted, and the state contains sensitive information. But That would be accurate with regard to the motion to suppress. We'll address their relevance in a moment. My understanding is the portion on Dr. Sperry's deposition of November 19, 2025 that you might want to have redacted. the December one. I'm sorry. Let me take a look at the December one and stand by. Page does that commence on? Do you remember? Through, oh, here we go. Through approximately 1:15. So about there's some sections that are down up to page 125, and then there's one paragraph towards the end. Okay.
Right, I'll deal with that subsequent time. All right, we'll make that redacted version of deposition 1 and deposition 2 a part of the record, because that's taking the place apparently by defense request of any live testimony from Dr. Sperry. And what else would you like to cover, sir? Your Honor, should the clerk mark the deposition transcript so that it can be formally moved in? I guess it would be a defense exhibit, if that's okay with you, Ms. Riella. Thank you. So this will be defense A3 marked for ID will become defense C. What else, Mr. Boyd? As far as housekeeping, that's it. I'm ready to argue whenever the court's ready. Ms. Riella, could I ask you to check with Mrs. Scalzo if she has a better estimate of when she might be available for us? Thank you. Do that. No, 5 copies. Bueno, lo que estaban hablando, el principio, como lo ha empezado, dice, pero usted presentó una moción a su nombre hace 7 meses, 6 meses. Preparados el caso por una vista. Usted llevó a cabo, creo que llevó a cabo la mayor parte de la audiencia. Usted realizó el contrainterrogatorio del único testigo que subió al estrado. Usted hizo el alegato sobre todo lo que se hizo ayer. No recuerdo ningún acuerdo en el que se estableciera que íbamos a esperar a la señora Descalzo estuviera lista para presentar su alegato en este caso. Le pedí que estuviera aquí a las 10 en punto. Voy a darles a todos un tiempo para alegar. Mr. Borscht, I'll hear your argument. Ms. Riella, you can make what argument you wish on this motion. But I do note it's been well pled. Both sides have presented substantial case law and guidance to the court on how to do this. I will have some specific questions to you when I hear your argument, but the idea here is for the parties to place whatever focus you would like on specific portions of the evidence so the court can make an appropriate determination. Mr. Borscht, you may argue. Yes, Judge. And as the court already mentioned, the state did file a response to the defense's motion, which was filed October 29th, 2025. And in the response, I do cite to a number of cases for the proposition that the defendant's statement should be admitted, that his waiver of his rights were made voluntarily, they were made knowingly, and they were made intelligently. And I think everyone's in agreement that the controlling case here is Ramirez. Ramirez sets forth the factors that govern whether or not a defendant's statement and defendant's waiver of rights are in fact voluntary, intelligent, and knowing. So first I wanted to sort of review the facts that were presented to the court yesterday. Also review some of the evidence that was submitted that was not necessarily published, highlighting what in the evidence is most relevant for the court and that should guide the court into a decision to uphold the confession in this case.
Your Honor, the state did submit to the court for review BWC of Officer Gutierrez, and the video of Officer Gutierrez is relevant for the following reasons. First, it shows that the defendant was given privacy in the backseat of his car for a significant period of time. He was not threatened. He was not forced to do anything. There was no pressure applied to him. He was made comfortable in the backseat of a police car while he waited for police to figure out what was going on. He had some time to cool down from the experience that had occurred inside the apartment. And I think Your Honor would acknowledge that is the way in which he presented on the 911 call, which was somewhat more emotional, somewhat more impacted by what had occurred. During this period of time, he had a cooling off window and he did calm down. And we see that change in his conduct, in his behavior, in his demeanor, in his tone from the 911 call to the statement itself. So I presume that the defense may argue that him waiting in the police car was somehow coercive or inappropriate. I would argue the opposite. It gave him some time to reflect on what had just occurred, make some decisions for himself. And that's why the video of Officer Gutierrez showing the defendant in the backseat of the car is relevant, because he is calmly sitting there. He is not panicked. He is not crying. He is not asking for anyone. He's not asking for anything. He's sitting calmly in the backseat of a patrol car while police try to figure out what occurred. We then see that the defendant is brought to the holding cell at the station. Your Honor can see that the station is quiet. It's a controlled environment. There are not that many people in the station itself. I feel like there's a handful of people in the entire station that the defendant comes across. It is not overly stimulative. He is completely private in a juvenile holding cell with no adult inmates, with no juvenile inmates. He is private and he's on video the entire time. And Your Honor can see that he's waiting, sitting calmly, reflecting on what is going on and what decisions he may make. But that also is relevant to his state of mind. The holding cell is also, it has a toilet, so it's not as if he couldn't use the restroom if he wanted to. And as was testified, he never asked police for anything that they didn't provide to him. The video then shows Derek Rosa being moved from the holding cell to the room for questioning. And again, Your Honor can see that there was no improper police conduct at all. He was treated well. He was treated respectfully. He was not physically harmed. He wasn't emotionally harmed by any way in which the police addressed him or handled him. Officer Gutierrez uncuffed him and released him to the custody of Detective Gutierrez and Detective Velocity in a completely controlled... You mean Detective Gonzalez? Yes, Judge. Gonzalez and Velocity in a completely controlled way. He was made comfortable in an office-like setting. It was well lit. Detective Gonzalez asked him how he was. That was the first question. How are you, Derek? Just a simple greeting. And his response was good. It was good. It wasn't, help me, I'm in distress, there's a problem here, I don't know what's happening, I want my parents, where am I? He didn't say any of that. His first statement was, I'm good. And if anything else, that should be extremely reflective of his state of mind. That although what had occurred was a horrible event, he's feeling okay. And that statement of him being good carries through the entirety of his statement. He is relaxed. He is calm. He is responsive. He provides more information than the question even calls for. All of Detective Gonzalez's questions are completely open-ended. They do not suggest him to say anything. The defendant's ability to recall and remember events that had just happened were then later proven
through the police investigation. So the fact that the facts provided by the defendant were later proven to be true, that goes to his state of mind as well, that he has a good memory, that he has the ability to recall specific facts. He was not stuttering, he was not rocking, he was not making any body movements or having any body language that were indicative of a problem. He was in good physical health, he was in good physical condition. The fact of the matter is that if you look at a full transcript of the defendant, you would have no idea he's a 13-year-old. You could think he's a 50-year-old. There's nothing about what he has to say that would suggest that he is 13. And that goes to his maturity. So yes, the elephant in the room is he had just turned 13 years old. And the court and the case law mandate that we all stop and look at all of the circumstances before making a decision about whether or not a confession is admissible. And that's appropriate, and that's what we're doing. But it's a totality of the circumstances. If it was a litmus test that a 13-year-old can never waive their rights, well, then we wouldn't be here. The case law stands for the proposition that a 13-year-old can waive their rights under certain circumstances where this state can prove by a preponderance of the evidence. It's not beyond a reasonable doubt. It's not clear and convincing. It's preponderance of the evidence that he understood and appreciated the rights that he was giving up. Another factor, and the state did present it yesterday, is the evidence of the 911 call. In the Ramirez factors, as Your Honor knows, the fact that the questioning took place in the station house, that could be a factor weighing against the state and for the defendant. But once again, I would argue the opposite. This is not a case where detectives were investigating somebody for having committed a homicide. Then they came to the conclusion that Derek Rosa did it, and then they went to go get him. This entire police interaction was started by the defendant. The defendant is the one who called 911, had a whole conversation with the police operator. It was recorded in its entirety. And you can hear that he is the one that is calling for police to come to his apartment. He was summoning them to him. So the fact that he wound up at a police station house for questioning, that should not have been a surprise to Derek Rosa. He knew and invited the police to come to this emergency situation. That was his doing. The 911 call also shows that he is able to take instruction, that he is concerned for his well-being. The defense may bring to the court's attention that at one point in time, the defendant considered taking his own life. Well, we know he didn't follow through on that. If that was in fact a plan, he did not follow through on that. And he changed his mind. And by the time he's on the phone with 911, he's telling the 911 operator, are the police going to kill me? What should I do to not be killed by the police? He obviously is interested in his own safety. He's interested in his own well-being. And he's following her instructions and directions. I beg your pardon, could you repeat that last part? That's not what the statute on. I've submitted that false speaks for itself. Yes, that part was fine. There was something else I thought I heard about your comment, excuse me, ma'am, about a characterization of what an attorney in this courtroom said. That's not going to happen here. You will have complete opportunity to urge upon the court what you believe the facts are in this case, but please try and refrain from attacking counsel, both of you, everybody. Your objection is noted, ma'am. Go ahead. Yes, sir. In addition to the 911 call showing that the defendant was not going to harm himself and was no longer suicidal, I can point to the time of 1:24:55
in the BWC of Officer Gutierrez, this is when he is being processed at the jack. And he's being asked questions. Sorry, that time again, please. I thought I heard 1:24. 1:24. The AM? AM, yes. And this is on the 13th. Okay, thank you. Oh, I'm sorry. I'm reading the timestamp on it. You're right, Judge. It's 6 a.m. 6:11:25 seconds. So I apologize. I was reading the timestamp from the other thing. At 6 a.m. 11 minutes 25 seconds, when he is at the jack, he is being questioned, right? Because at the jack, before they're able to admit somebody, a juvenile, into the center, they need to ask some preliminary questions. And when they question him, he's asked, "Are you upset?" The answer, no. Are you depressed? No. Are you distressed? No. Did you want to kill yourself? No, not anymore. Are you depressed? Are you hopeless? No, no. Do you have any mental diagnosis, any depression, any anxiety, any history of mental health? I went a long time ago. How long? I was doing bad in school years ago. So there's really no question, because the defendant confirms it, that he was not suicidal either before going into police custody or after, because he's telling 911, asking for ways to not be harmed by the police when they come, and he's telling the jack processing officials that he no longer wants to commit suicide. And how to get back? Well, if you look at the video, the Gutierrez video, it shows that it's in the abundance of caution because of the nature of the first-degree murder, and because there was a statement that in the past, the recent past, he wanted to cause harm to himself. It was in the abundance of caution for him to be Baker-acted, which probably was the right decision for his benefit. Let me call this out because I'm a little bit at a loss because nobody put on any evidence with regard to who made that decision at the Juvenile Assessment Center, or what their standards are, or whether they have any type of specific criteria before they make a determination. So in the BWC of Officer Gutierrez, there's an interaction between him, the jack, and then the receiving doctors or nurses at the hospital. And more or less, the implication of what is being said, as I understand it, is because he is a juvenile, because of the nature of the charges, and because this statement had been recently made, it was in the abundance of caution. That's my assessment of the interaction between the jack individuals and the officer and Derek Rosa. Oh yeah, Mr. Morales, let's also brought up a good point. In the arrest affidavit, there is a mention that the defendant had mentioned that he may have taken his own life. So because it's in the A form, it does make sense in the abundance of caution for him to be processed at the Baker. Okay, so. So switching gears to what Your Honor heard yesterday from Detective Velocity and the video statement itself, as well as the Miranda form. The state would submit to Your Honor that Detective Velocity went above and beyond in his attempt and efforts to make sure that Derek Rosa understood his rights. The recording begins with Detective Gonzalez reading the entire form out loud himself. And when Detective Velocity takes the form and administers the rights to Derek Rosa, he goes one by one. He explains the procedure that's going to be used. He lets him know that if he doesn't understand anything at any point, to ask him and ask him questions that they would clarify. The demeanor of Detective Velocity was calm. It was patient.
It was slow, and Derek Rosa indicated each and every time that he understood his rights. The fact that Derek Rosa asked for clarifying questions, the defense may argue, shows that he does not have the intelligence, does not have the maturity to have waived his rights. But it's the opposite. The fact that Derek Rosa had the state of mind to know when he didn't know shows that he understood everything that he didn't ask about. Meaning, he knew he didn't know the word coercion, so he asked. And they explained it to him in a way that was more digestible, more understandable, and then he agreed. He stated he didn't know the word attorney. The detective stopped, they took their time, they explained an attorney is the same as a lawyer, and Derek Rosa said, yeah, I understand. Now that you've explained it to me that way. The way in which Derek Rosa responded to the rights being administered clearly shows, from the state's perspective, that he understood and comprehended what was going on. He appreciated the seriousness of what was happening, and he chose to give a statement to detectives. It was his voluntary decision to provide that statement. There is nothing during the administration of those rights, nothing that would call that into question. Nothing. There's nothing abnormal being said by Derek Rosa. There's nothing unusual. His behavior isn't unusual. This is, in many ways, a normal, regular administration of Miranda rights, and the defendant indicated he understood. The statement itself, as I mentioned before, provided specific facts, specific details, included information that showed he had an accurate memory. Get to the point of the statement where he's asked, why did you kill your mom? Why did you kill your mom? And he pauses, he reflects, and I would submit to Your Honor that that pausing, that reflecting is him determining for himself what was the best thing for him to do in that moment. And he needed some time, and he maybe had to use the bathroom as well. So he said, can I tell you after I use the restroom? Again, that is evidence. Those are facts that show that Derek Rosa is not just being led astray by manipulative, ill-willed detectives. It's Derek Rosa showing that he is alert, intelligent, paying attention, cognizant of what may or may not be good for him to say. He already knows, Judge, that he confessed to killing his mom. He already knows that he told the 911 operator that I've killed my mom. The fact that he's telling Detective Velocity and Detective Gonzalez the same thing, again, it shows his state of mind. His frame of reference is, I've already said it and I'm saying it again. But this is something, why he did it, that he was reflecting on. Not sure. Goes to the bathroom, comes back. Detective Gonzalez asks a few unrelated questions. And then they get back to the same question. Why? Why did you do it? And at that point, he invokes his rights. And this is, a situation, Judge, where the defendant himself is telling you in his video statement, I understood my rights because I've invoked my rights. What better proof, what higher or greater explanation that goes to his state of mind is what he actually did. What he actually did in that interview room. He knew his rights because he invoked his rights. He said, can I have a lawyer? And so let's break down, can I have a lawyer at that point of the statement? He understands that he has a right to a lawyer because he's bringing it up. He understands that he doesn't have to answer that question about why, because he's not answering that question. He's stopping, he's pausing. And he understands that he could stop the interview at any time without a lawyer present. That is what he is telling you when he invokes his right
to counsel. He's saying, I understand, and I'm stopping the interview and I want a lawyer. And I think Detective Olasegi's reaction to that also shows his professionalism and the fact that he wanted to be very clear and cautious with Derek Rosa because he was a 13-year-old. Another detective could have said, can you have a lawyer? Yeah, you can have a lawyer, but let's, why don't you answer the question asked first? Maybe another detective would have done that. Detective Olasegi pumped the brakes. When he heard Derek Rosa say, can I have a lawyer? He pumped the brakes, he took time, and he said, wait. You've mentioned a lawyer. Let's break this down. Let's give you time to fully explain to me what you want to do here. And that's when he said, yeah, I want to stop the interview. Can I ask you a couple of questions? Sure. If you don't mind. No. I look at Ramirez as not really the criteria for voluntariness of a statement, but rather as whether the defendant's in custody. Do you have any question as to custody here? No. All right. Also, I'm trying to remember the 911 call. Doesn't the 911 operator ask Derek at some point or other, at least once, why did you kill your mother? Yes. I'm trying to remember what his response was to you. It was something to the effect of, I wanted to kill, I can't quote the exact words, but my sense of it was that he wanted to kill himself and his mother. But I could not kill myself and only killed my mother. All right. Okay. I want to shift gears with you a little bit and go to Dr. Sperry's deposition. Before we do that, Judge, could I maybe comment on some of the records that I put into evidence that might dovetail? Sure. Okay. Because I think the pediatric records are so important here. And I want to be very clear that the court's ruling should not be a ruling, is Derek Rosa autistic to some degree, or is he not? Are you prepared to tell me that Dr. Sperry's diagnosis is incorrect? I am not prepared to say Dr. Sperry's diagnosis is incorrect. Do you think that her analysis and the methods that she used to make her diagnosis of autism 1 with no intellectual disability, that she didn't use the right diagnostic tools? No, not challenging that. Okay. And I want to sort of get that baseline because I'm sorry, I'm keeping you from going to your pediatric records, but I think the import is that I don't have anything in this record which would indicate other than correct. He is autistic, autism 1 with no intellectual disability. So I agree with you, and I agree that Dr. Sperry employed the correct methodology and that Dr. Sperry is a qualified clinician to do such evaluation, okay? Then let me go further with you on this, as long as I've distracted you from your pediatric records. I could not find, although you allude to it in your second deposition, that the doctor had some opinion with regard to the effect of his autistic state on the Miranda warnings and his waiver of his Miranda rights. I could not find that opinion. Can you take me to a page number? That's an excellent point, Judge, and that is where I was going to land when I got to the end of my argument. Okay. Dr. Sperry did not do an assessment for competency to waive Miranda. I gather that. And so that's the rub here, that Dr. Sperry's relevance is a diagnosis of autism level 1 with no intellectual disability. Should I be looking? I don't see an opinion from the doctor as to the Miranda waiver. Correct. All right, because I just wanted to find, I looked again closely through the depositions last night and early this morning for that. And I was very much looking forward to crossing Dr. Sperry about the fact that she is not providing any opinion about whether or not he was competent to waive Miranda because she did not employ
any of the methodology and diagnostic tools. When you say methodology, it would seem to me that that's a 90.703 determination that any opinion that someone would try and draw out of her testimony would not have a reliable scientific basis. I would say absolutely, yes, absolutely. I'll address the defense on that. That's absolutely right, Judge, is that although the purpose of her deposition testimony, as I see it, is for her to let the court know, I've assessed Derek Rosa, I believe that he is autistic, he is level 1, which means that he is high functioning. She doesn't like using the word high functioning because that's not the preferred terminology right now. Currently. But it had been for a very long time that it is something that is a high functioning individual, and he has no intellectual deficits. So let me ask you this overall, because I think you've pretty much told me where to look, and tell me whether this analysis is not correct. Obviously, after Colorado versus Connolly, the standards on a motion to suppress is that you need to show by a preponderance of the evidence that it was voluntary. Correct. Okay. And knowing and intelligent. And knowing and intelligent. There's a suggestion in BMB and Judge Altenburn's opinion, as well as Shaji, that there is I'm going to use the word heightened standard, or maybe an admonition from the courts that greater scrutiny should be utilized when it's a child or someone with mental health difficulties. Would you agree with that? I think to call it a heightened burden or heightened level of review, I think the reason why that word is being used is because as part of the reviewing factors, it includes age, intelligence, and maturity. So it's kind of baked into the cake. It's baked into the cake. You need to have heightened review because a juvenile, by their very nature of being a juvenile, they are going to weigh in favor of suppression because of their age, maturity, level of education. Does that make sense? It's baked into the cake, but the standard is still preponderance. I guess it does make sense. It's basically their admonition that the 5 standards are in Ramirez as well, as a custody issue, that the 5 standards should be looked at more closely. But you're right. I think you're right. The age, experience, and background intelligence has a greater importance with a child. That's how I interpret that. Okay. All right. Can I talk a little bit more about Dr. Sperry, Judge? If you wish. I mean, I think I get 2 things out of Dr. Sperry. Tell me if you need to go further. Yeah. One, I think she has a valid opinion with regard to whether the defendant has autism and the degree to which, as she explained it through the course of her deposition, and how he copes with it, and his abilities there. And second, I do not get an opinion there that could be used with regard to whether he understood his Miranda rights or gave a valid waiver. I think what I want to emphasize here is that being on the autism spectrum is a social disorder. It is not a cognitive disorder, right? So the only import of autism here is that Derek Rosa may have difficulty socializing, and that may relate to the way in which he expresses himself, the way in which others may view him expressing himself, but it is not cognitive at all. So being autistic has no application and has no bearing on his comprehension, his level of education, his intelligence. Autism is a social disorder, and it is not a cognitive disorder. That was just sort of one fine point I wanted to put on it. And then regarding the records, the pediatric records are important, Judge, because I wanted the court to understand that Derek Rosa was under the care of doctors his entire life, meaning he was going to a pediatrician every few months as a newborn.
then every few months as an adolescent, and then every year for a checkup. And you can look at the records. Developmentally, his developmental changes over time were always, never did any of the treating doctors believe that he was not developing correctly, that he was not otherwise a normally developing young man. And so I think the reason why that's important is that, yes, Dr. Sperry now, when the defendant is in custody for first-degree murder and being seen by a defense expert, is now coming to this conclusion, and I'm not saying she's right or wrong, but the context matters, right? Context matters. And for 13 years of Derek Rosa's life, seeing medical professionals, going to Citrus Health, being screened, being evaluated by all of these medical professionals, psychologists, nobody else comes to the conclusion that Derek Rosa is autistic. And these are, Your Honor knows, Citrus Health. This is a very reputable outpatient services clinic in South Florida. They see people who have autism all the time. He was not diagnosed with autism. And so, again, the point I'm trying to make is if the defendant is autistic, it is a very close call. And you could even see in Dr. Sperry's scoring that it is just above cutoff by a few points. So if he's autistic, it is a very close call. But even if he is, it has no import as to in my view, the ultimate outcome here. Also on the same flash drive, Judge, I put his grades and his test results. I think that's very important. You mean in his school records? Correct. All 156 pages of Well, them? that was the defense that provided that. I only provided maybe 5 pages of documents, okay? 5. I provided to the court his grades at the time he was arrested, right? The first semester of school in 8th grade. And as he told detectives, he was getting A's and B's. However, I really need to call you out on that. When you look at the full school records, doesn't that seem to support Dr. Sperry's concern that there may have been a misdiagnosis? If you look at his grades, starting in the 1st grade and throughout, there's clearly an improvement in the 4th, 5th, 6th, and 7th grades. Well, There are in 2nd and 3rd grade where he was having some difficulties. keep in mind that his grades improve when he is referred to Citrus Health for his ADHD. So the improvement of grades occurred contemporaneously with him going to Citrus, him getting some clinical attention for ADHD, and that's when he begins to improve. So we have the grades of A's and B's. He is in honors classes. If you look at the document that we put forth before the court, honors classes. But to me, the most important thing is the statewide testing results, his reading testing, okay? The results that the state put into evidence show that his reading ability in the 8th grade is above average, state average, school average. He is above average in his reading ability in all of those scores that we provided. And so I would submit to the court that the testing results that he received in the 8th grade at or around the time that he read that Miranda form out loud, that is the most compelling because it shows that he is not below average, he's not average, he's consistently above average in all of his reading and comprehension scores. So that shows and explains why Dr. Sperry not only considers him to be level 1, which is just in need of support, that he has no intellectual disability. And I would submit to you, just like Jose Rosa said, that Derek Rosa is a smart young man. He is mature, he is responsible, and he was able to read his Miranda rights. He was able to comprehend his Miranda rights. And I just want to end with 1 or 2 cases, Judge, and then I'll take the question. The state did cite to Brookings and WM. And the reason why I cited to them, Judge,
Brookings is 704 Southern Second 566, 576. And the reason why I believe these cases are so important, Your Honor, is it shows that Florida courts have found that even a 10-year-old with learning disabilities, if a court's review of the video evidence of the statement shows under the totality of the circumstances that the defendant comprehended the rights that he was waiving, even then the statement could be admitted and found that the statement met its burden of proof to show that the waiver was made knowingly and intelligently. A 10-year-old with learning disabilities. That's the floor that I found, right? And even in that circumstance, the statement was admitted. Here we have a 13-year-old who reads above average, has no learning disabilities, may have a social disorder that requires some support, but nothing more. And looking at everything, reviewing everything, the circumstances, the case law, the state's burden of preponderance of the evidence, we feel as if we've met that burden and would ask that the court deny the defense's motion to suppress the statement. Thank you, sir. Thank you, Judge. Ms. Riello, let me say you're welcome to have Ms. Caso make the argument and you supplement it with any response or rebuttal to the argument by Mr. Borst. I will certainly open up the floor to the both of you for purposes of this argument so that you have the benefit of both counts. Thank you. Madre mía, a estos hay que darles una clase de autismo. Es que de verdad, o sea, me voy a tirar al suelo y voy a hacer hoy una croqueta. Esperar que lo tengo todo. Están hablando del autismo y de las capacidades de... Bueno. Abraham, let me know if you have any difficulties with someone working from the other podium, okay? Okay, very good. Good morning again, Your Honor. Good morning. I'm going to start with the undisputed facts here, okay? Derek was barely 13 years old at the time of the incident. His birthday is August 26, 2010. The incident occurred October 12, 2020. Voy a hacer la croqueta. He has a previous diagnosis of ADHD. He has been diagnosed with autism. I would submit to the court that he is emotionally and cognitively immature. I think that Sperry's deposition, specifically, I'm going to point your honors to page 12, pages 147 and pages 142. Sorry, who are you referring to, ma'am? Dr. Sperry's deposition. Which particular deposition? The first deposition taken in November 19th. Thank you. Pages 12, pages 147, pages 148 confirms the fact that earlier in his life, specifically 2018, if you look at Dr. Ferretti's records, there was, that's when she believes that they missed the autism diagnosis because there is an unknown diagnosis and he's actually sent for evaluation. And that's when she believes that the autism was missed right around the time that he's 7 years old. Now, Derek told the 911 operator that he considered suicide, that he was suicidal. And I know that Your Honor asked Mr. Borst exactly what he said to the operator. And in response to, why did you kill your mom? And that is at 3:06, and he responds at 3:10. I just didn't want to be here no more. I didn't want to live. I did not want to be alive no more. My stepdad has 2 guns. He has a Glock, and then he goes into the guns. But that was his answer to that question. Now, the fact that he does not know his own address. Can I ask you a question? Yes, sir. And I really don't want to interrupt because
actually agree with you on a lot of the issues here and a lot of the factors you're dealing with. But I see kind of a parallel where each time that he's asked, why did you kill your mom? By the 911 operator, it doesn't really get into why he killed his mom. And he sort of moves over into, my dad has two guns. The same thing happens at the police station when he's asked, why did you kill your mom? First, he, I don't want to use the word distracts, but delays by saying, can I go to the bathroom now? And then when they come back to it, he actually expresses the fact that, or questions, do I have to answer that question? Which concerns me because it states suggesting, and it does seem to show a knowledge of his ability to say, I don't want to talk about this. And a desire through the course of the evening to not talk about that specific matter. So that's why I asked Mr. Borst what his recollection was of what your client said on 911. Your Honor, I think the submission that he didn't want to talk about the incident, I don't want to say I would dismiss it, but I would give it very little weight only because he exhaustively talks about the incident. He gives great detail about the incident. Except for that one thing. Except for that one thing. Yeah. So, I mean, I would submit either because he doesn't have an answer because he didn't do it. So he doesn't know why because he didn't do it. That's one, perhaps, argument. I can't tell you why. Why can I tell you why? Because I didn't do it. That's one argument. Eso es. Or the state of mind that he was in when asked that question at 11:37 or shortly after 11:31 when he calls was so compromised that he could not process that question. Much like it was at 2:39 when the interview began. Those are two things to consider as to why he talks about suicide and not wanting to be on Earth anymore and doesn't directly answer that question, Your Honor. Thank you. Now, the fact that he doesn't, the items that he doesn't know that someone his age should know, his address, for example, the fact that he has to go outside to look at the apartment number. He doesn't not only know the address where he currently lives, he also doesn't know his father's address. He doesn't know his phone number. He doesn't know the fact that he has a signature or that he has initials. I think that's very telling, Your Honor, for somebody that's 13 years old. Now, the fact that he doesn't know what an attorney is and the explanation that is given to him is it's a lawyer. And as we heard Detective Elosegui testify, a lawyer is a lawyer. Submit to the court, that's not an explanation of what a lawyer is. Now, there was testimony yesterday that he unequivocally invoked when he asked for the attorney. Right after he says that can I wait for an attorney, which is what he asks, he immediately says, well, maybe not. And then at that point, Detective Elosegui says, listen, you're talking about an attorney at this point. If you want to talk to an attorney, if you want to wait for an attorney, we're going to stop the interview. And the interview. Maybe not. He does say maybe not, Your Honor. Like maybe not, he doesn't want to wait for an attorney? Correct. It's not a direct assertion of his rights. He's wavering. He's confused. But then what do you make of the fact that the detective says to him, if you want to have a lawyer, I can't go further with this. Do you want to terminate this interview? And your client says, yes. I mean, that just seemed to indicate a very direct question, which implicates a knowledge of his ability to do it and a desire to do it. I got your point on the, I'm not going, we're not going to have this interview unless with an attorney present, or I can't do this if you need to have an attorney present. And I've got that. I don't think it means quite the same thing in terms of the coercive nature as you do, because he's already talking without a lawyer. And the officer seems to be explaining to him cogently that he'll stop the interview. So I'm sorry to interrupt you. Please continue.
Yeah, the fact that there's I think really goes to the totality of the circumstances. The fact that there was no indication that he knew that he could have a parental or guardian figure present, I think that's very important. I think the fact that the last time that he attempted to have an adult present after the incident occurred, he was denied to do that, and that happened during the 911 call when he asks if he could answer the phone, and he's instructed not to answer the phone. That's the last time that he would have had contact with an adult that he lived with, that's Mr. Ramos, and he was told by the operator to not answer the phone. I think after that, well, I know the evidence shows that after that phone call by Mr. Ramos, the only other person that he could have talked to was his grandmother that was on scene, his father that was on scene, his uncle that was on scene, but there's no indication that he even knew that those individuals were on scene at all. I think his grades, Your Honor, are really not as supportive of the state's position as in terms of his intellect, as they would like it to be. And specifically what his father says about his grades. There's no personal knowledge about his grades. There's no evidence that his father even could log into the school system to see his grades. And I think when we look at all of his grades and the trajectory of his schooling, it's very evident that it's a roller coaster. I have to disagree with you on that. I'm sorry. But I mean, in second and third grade, in first grade, he had far more absences than you would expect from a first grader, which I always think goes to the parents as opposed to the student. I think the medical record further explains his absences, Your Honor. And then grade 2, 22 absences, 3 and third grade. But he went from a lot of CDs, couple of Fs, second and third grade, to by the time he got to 7th grade, he's in honors biology and gets an A. Language arts, he gets an A. Honors algebra, he gets a B. Finishing up the year with 5 A's and 2 B's, and but still 20 absences. So I have to question the statement that it's a roller coaster academically. It actually seems to be a rise in his ability to be able to function at school and to obtain the grades. Your Honor, I submit to the court that if we look at the medical records, he was medicated, and he should have remained. I'm not so sure about that, because the indications I got early in this case was that he was prescribed Focalin. Focalin, yes, sir. But that he wasn't taking it at Took school. Focalin, Your Honor, for over a year, and Yeah. that's supported by the medical records. And then Dr. Sperry also confirms in her deposition that he stopped and he should have continued. I think Dr. Sperry also answers the question as to what I understand the court doesn't agree, but as to what I categorize as the roller coaster in grades, why, what he was doing to get those grades, what he was using, what tools he was using to get those grades. And it wasn't coming from his brain, let's just say that. Okay. So I think that When I ask Siri or I ask ChatGPT, gee, what's ABC? And it tells me that, you have to read it before you put it down on the paper for the teacher. So the research tools people are using now may be a little bit easier to use, but I'm not ready to say that accept that just because he uses ChatGPT or asks Siri for an answer to an algebra question, that he's diminished as a student. That's for the teachers to watch out for. He's getting A's and B's. So I'm not ready to accept that the use of AI, and it may on the long term, but I'm not ready to accept in the short term that it makes him less intelligent or less capable of understanding his Miranda rights. I did see that. I did see what she had to say. I'm not sure I go to where she does. Right. I think that that's a broader issue. I really do. Because I think that there is a huge difference in how, for example, I learned information and regurgitated it versus how somebody now knows or purports to know the information and presents to know the information. So, yes, Your Honor. So I think that to say that he was using tools to make him give an answer, and we're going to dismiss that as he still had to read what the tool had to say, that's still not him
figuring and rationalizing and analyzing to get to that conclusion. All he's doing is inputting what somebody else is asking him to do, asking his brain to do. Derek, analyze this and give me an answer. Well, I can't do it, so let me ask somebody else to do it. And then I'm just going to tell you, regurgitate essentially what that other tool is telling you. And how is that different from just going back to ask the teacher, hey, I'm having problems with this question. Can you show me how to do it? And then maybe it's not the same teaching methods, but how is that different when he asks Siri to give him an answer to an algebra question? Look, we're not going to get a complete answer on this. All I'm saying is that I don't go to the very same place that Dr. Sperry does on this. And as long as, if you want to talk some more about Dr. Sperry, I'd like to, because she utilizes the diagnostic tools of speaking with the father and the grandmother to come to her conclusions about there was not an appropriate early diagnosis, okay? But we're dealing with the very same person who sat in the police car and told Detective Alosabi what a brilliant child, how intelligent, respectful, brilliant his Derek was moments before the detective walked into a room to ask him if he understood and wished to waive his Miranda rights. So I'm finding kind of a conflict there where Dr. Sperry talks about all these, I don't want to say deficiencies, but overlooking things that a parent should have seen for a potential diagnosis, compared with his, I don't want to go, let's go into specifics. I mean, I can address that and then go back to but I mean, kind of the flow of where I was going. But we're going to come back to this because there's just some difficulties that I have with Dr. Sperry. I think in discussing Jose Rosa, Your Honor, hindsight is 20/20, and it's very important to highlight the fact that he is speaking on things that he doesn't know about, and it's clear by the actual records. He's not a straight student, so That's the point. If you're taking if you're doing an evaluative tool with a parent, and you're now telling me this is a parent who didn't have that much time with him, doesn't it undercut Dr. Sperry's reliance upon that evaluative tool? depends what specific portion of that tool this court is referring to. So for example, if we're talking about the grades, no, it doesn't, because since it's been the father that's had to go to all these locations to actually obtain those grades. So he's seen now the grades. He's seen now all of his kids' records since he was born. He didn't do that before. So if we're talking about that information, then no, it does not undermine it. If we're talking about information of at what age did he speak, was he delayed in speaking, I would say partially, I would agree. And if I might finish before I lose my train of thought, I would say partially. However, the grandmother, she was there every step of the way. She was there for Dr. Sperry's views, and she did. So I would say the grandma is a wonderful source of information because she raised him. He lived with his grandmother up until he moved to Amelia Oaks. So let me ask you this, because as we look through this, you have an officer who's going to go speak with a young man, okay? And should be on the lookout for any type of deficiencies in comprehension and the ability to waive Miranda's, because that's what the case is asked for. Yet he walks in there with this glowing review from someone who, fellow law enforcement officer, who gives a glowing review as to the intellectual and emotional capabilities of Derek. Just 20 minutes, 30 minutes before he walks into the room to talk to him on this. What do we do with that? First of all, Your Honor, I think that the word brilliant was never used, but I do agree and concede that when Jose Rosa, it says he is a straight A student, Detective Elosegui took it for exactly that. He is a straight A student. Should he have delved a little further? I think he should have, but he didn't. And the fact is that statement's there. He said it, it's not true, and he took it for face value. When you look at the totality of the circumstances and you look at the fact that there were other individuals there, and in fact, there were other individuals there that were being questioned, for example, by Detective Mahela, right before the interview happened. There were more opportunities to gain a meaningful background on this child by somebody that actually lived
with this child and was actually there that night. So I think that there were other tools that could have been used that weren't, in order to just gauge background, not just almost 9 minutes of an interview. I'm sorry to take you out of your Sure. training. So, Say one quick thing on this point. sure. Looking at the totality of the circumstance, I keep saying that dad had no to do with his son, what else is the dad going to do? And his son is potentially being accused, the cops are speaking to him. I think that you also have to factor that into what this police officer was saying about his son, and I should consider that as well. Yeah, and it's a shocking kind of circumstance too. And the dad very clearly said, I cannot conceive of this happening. With this child, he said no psychological problems, down to earth, respectful, very independent, mature, respectful again several times. But he also said mature, when he said mature, he said mature for his age. I think that's what he said in the first picture. He said mature for his age. He knows how to do things that a 13-year-old maybe. Which again, I would submit that there should have been a red flag when he's asking, when I will say Gonzalez is asking him to initial, and he says he doesn't have initials, or when they are saying, give me your full name, and he asks middle name too, of course your full Or name. his address and his telephone number. I mean, a 7-year-old, my child knows his phone number. It's a street name. Mhm. 1,000%. What school he goes to? He knew what school he went to. He knew that. There were just certain things that he just did not know that I think should have raised a flag to these seasoned detectives. So why do you believe it did not? I'm sorry? Why do you believe it did not? Because first of all, Detective Rose said he's multiple times testified that he did not think that there was anything wrong with that. He said it back in December. He said yesterday that he still believed that he understood what he was being asked and that there was nothing wrong with him not knowing to him. I don't want to take you out of your pattern. There's some specific things I want to talk to you about this and the focus that I think the cases require. But I don't want to take you off of the pattern that you want to use. So I think speaking on the obedience that he exhibited, compliance, he's very obedient, he's very compliant. He yesed his way through since 11:30. In fact, when he was on the phone with the 911 call operator, Your Honor, the police first arrived on scene at 11:36 p.m. I would submit to Your Honor that those 5 minutes before his takedown are extremely important because that could have really ended even more tragically than what we had before us. They didn't go inside. They didn't know when to go inside. He's screaming, should I go outside? They're opening the door. There's a confusion there. And my point, and what I'm trying to highlight, is the fact of how obedient he was, how compliant he was. Now, and as a point of reference, I'm talking between 11:36 p.m. when they first arrived and 11:49. We could look at Santos Concha's BWC for the takedown at 11:49. Now, the traumatic event that took place, it's undeniable that death is traumatic, whichever way, I'm not going to repeat what I said yesterday, but whichever way you look at it, whatever theory of this case you have, he had undergone a traumatic event. The amount of police presence, I submit to Your Honor, Detective Rico's RICO BWC's Moya, MOYA BWC, which is in evidence, Acosta's BWC, we could see the amount of police presence. And he's witnessing this police presence and everything they're doing from Gutierrez's cop car since 11:52 p.m., 53 p.m., when he's placed inside of it. He's watching all of this unfold. The amount of time that he spent in the car from 11:54 p.m. until roughly 2:18 a.m. I submit to Your Honor to Detective Gutierrez's BWC. It's lengthy, but it's very, very telling, especially his second BWC. When we look at everything that happened from when he left the headquarters in Hialeah to when he got to the JAC, and I'll highlight some of those timestamps a little bit further. In terms of the interview, the detectives being armed, the detectives being significantly bigger than him. And when I say bigger, I mean height, weight, the fact that obviously he wasn't allowed to leave. I don't think it's in dispute that he was in custody. The fact that he's offered candy and Taco Bell after the fact, I would submit to the court as perhaps a reward. And maybe that wasn't the intention. Maybe that wasn't the intention of the detectives, but it's
Yes, sir. I see you looking. I'm just puzzled Okay. because how is it considered an award when it's not mentioned beforehand? In terms of a coercive nature, it'd be like, hey, if you talk to us, you get some Taco Bell. That could be construed as coercive. But as I gathered from what I saw, it was, hey, you hungry? After he had given the statement. How do I look at that as coercive If if we it's listen, not mentioned until after? if we listen to Detective Elosegi's BWC, specifically about 3:06 a.m., the manner in which Detective Gonzalez mentions the candy indicates that Derek knew there was candy there. Derek had never been at that station. That was his first time at any station. He had not ever had any interaction with law enforcement, certainly not at headquarters. I didn't know there was a bowl of Jolly Ranchers at headquarters. Apparently, there is. And the manner, the body camera speaks for itself. And I would direct your honor to 3:05, 3:06 in the morning and listen to what Detective Gonzalez says. I'm sorry, ma'am. You're suggesting that there's evidence that your client confessed so he could have a Jolly Rancher. And I just don't see it from this evidence. I'm suggesting that he's a kid like candy. And I'm also suggesting that in the totality of the circumstances, although a nice gesture, it was an unnecessary gesture. And I'm suggesting that the body camera speaks for itself. The entire time pre-interview, during the 911 call, during the interview at headquarters, and after the interview, he was suicidal. Your honor talks about the Baker Act and that process. I submit that Officer Gutierrez's BWC, the second one, specifically starting at about 5:40 a.m. There are two individuals that are interacting. It's a male and a female at the JAC. And there's a conversation that happens behind closed doors between the female and Derek. We don't have access to that. We have no idea what happened, but what we do know is that when she takes him out of that cell, she says he needs to go to the crisis center. I think the elephant in the room is he's suicidal at 11:31, he's suicidal at 5:40. No, ma'am, I don't have an indication he's suicidal at 5:40. You don't have that person coming into court to testify. You don't have the substance of that conversation and an abundance of caution. And I actually, based upon the circumstances shown in this case, I think it's an appropriate move to take him to a crisis center because he's been through a traumatic event. He's expressed suicidal ideations early on in the evening, but did not follow through and doesn't show any indications there after. But it does make sense to send him to a crisis center, particularly in light of his age. But please, you cannot tell me that conversation at 5:40, he threatened suicide when you don't have anybody presented as a witness who's in that room. I'm not ready to make that jump. Judge, at 6:10:30, Gutierrez's second BWC, the male officer says he is going to the crisis center. At 6:10:50, Gutierrez asks why. And at 6:10:51, the officer says, because he tried to kill himself. Again, I submit to the court that the Detective Gutierrez's BWC, the second BWC, is extremely important, additionally, let me say, Detective Gutierrez, this was his first time Baker acting someone. He had no idea. If you look at that BWC, he's on the phone with his supervisor the entire time. He's crumpling papers that he is filling out, throwing them away because he doesn't know what he's doing. He's being guided on what to do the entire time. Later, it makes a deposition that he had never done this. When he gets to the crisis center, in fact, if we listen to his BWC, which again is so important, he says to his supervisor, no, they will not take him. They need to Baker Act him. So there's still, when I say they, perhaps ignorance is, he didn't know any better. It's not his fault. But he genuinely was trying to prevent Derek from going into the crisis center because he thought where he needed to be was at the jail because that's what he was instructed to do. He had only been on the force for months at that point, and he honestly, he didn't know what to do. He was being guided on what to do, not only by the JAC staff, but also by his supervisor, and that's evident on the BWC. You could see his screen, his phone screen on the BWC of who he's talking to, he admits who he's talking to. He, in fact, fills out the form wrong with the parental information wrong.
I think all of this is relevant, specifically to his state of mind around between 2:39 a.m. and 3 a.m. on the 13th. There was no toxicology performed, Your Honor, on Derek. I think there was no knowledge of how much he had slept the night prior. I mean, we know that he was in the cop car for almost 2.5 hours, but we don't know what happened the night before. I think that the fact that he's told that if he wanted a chance to explain himself and speak to the officers, the only way that he would be able to do it would be then. I think that's highly suggestive, and we know that to not be true because he could have spoken to the officers at any time if he wanted, and they take a statement with his attorney, with his father. That was not the only time that a suspect or a defendant is allowed to give a statement to law enforcement, and it happens all the time that suspects give statements with their attorneys present. Really? Yes. I'm sorry because I keep hearing that, and I'm kind of wondering if you would have walked into that room at 2:49 and said, "Go ahead, Derek, just tell him about how you killed your mom," whether you as a lawyer would have said, "Yeah, let's waive your rights right now, 3 hours after this, and you go ahead and tell him." Because I've been around this building 45 years, and the only time I ever see that is on a 3.850 ineffective assistance of counsel basis. So I find it very difficult to believe. And I don't know that it's coercive. I think your point is that by telling him the only time we can talk to you is without a lawyer would be now, you urge that that's coercive. To him, Your Honor. Right, to him. In reality, that's the only way it's going to happen. Okay, but is it coercive to him? But then I have to look at that statement in the face of everything else that's going on. Sorry to take a digression there, but then just to address a couple of specifically, actually, before I address Mr. Borges' couple of his comments, the fact that he understood and he said yes to every single line of, when I say line, the 6 paragraphs that are in that form. I would point, Your Honor, to paragraphs, specifically 3, paragraphs 4, and paragraphs 5, when there is no verbal acknowledgement. There is a nodding of his head. There's no question, there's no explicit acceptance or acknowledgement by Derek that he is understanding what he is reading. Now, in terms of, Mr. Borges said that he was made to feel comfortable in the back seat of the police car. First of all, Detective Elosegui could not even testify whether he was cuffed or not. I would go back to the BWC. Gutierrez's BWC, extremely, extremely important. He's nodding out. I mean, he's falling asleep. I don't know. I think it's speculative to say that he's calm because he's not screaming or kicking the window. I think that it's speculative to say that he's reflecting when you can see that he's nodding out and falling asleep. Now, when he's asked, "How are you?" And he responds, "I'm good." And this is where it would have been great if Dr. Sperry would have been here, because there's a saying, which I'm not going to repeat the first word, but it would have been great for her to tell before, how most people answer when you ask them, "How are you doing?" And they say, "I'm fine." And there's a saying in psychology of what FINE really stands for. There's few individuals that tell you, "I'm actually having a mental breakdown right now as we speak." No one says that. Everybody says, "I'm good, I'm fine." Now, in terms of open-ended questions, I would submit to Your Honor that Osegui's BWC speaks for itself. They are not open-ended questions, specifically those paragraphs that I just highlighted. The Baker Act, I think that I submit that Mr. Borges' characterization of how it happened is inaccurate. And again, that this wasn't done in the abundance of caution. This was done because of his current mental state, which was assessed at the JAC. And if we look at Gutierrez's BWC, I think that's the best evidence of that.
In terms of him inviting the police, sure. It should not have been a surprise to him that police were coming. But there's absolutely no indication that he would have inferred because they're here, I'm gonna be questioned. He had no prior experience with law enforcement, zero. In terms of autism being a social and not a cognitive disability, I think that, first of all, if we look at Sperry's deposition from November 19th, specifically page 50, she explains how autistic individuals have a sense of a grandeur of intelligence, and others perceive them to be more intelligent than they actually are. That's only because they have specific knowledge on, for example, xenomorphs, or they have specific knowledge on things that other people do not. They appear to have a higher intellect than others, when that's in fact not the case. Mrs. Scalzo can address the case law, Your Honor, but I would just briefly submit that, first of all, as under Ramirez, no question of custody, and looking at the totality of the circumstances, the waiver fails for all of the reasons that I just stated. Now, I agree that the case law supports that a 13-year-old can waive, but I think that based on what was presented here, this particular 13-year-old did not have the ability to intelligently and knowingly waive, and thus not voluntary. I think that Mr. Board doesn't want to agree that, I guess, the altered standard or heightened standard in DMV and GG, but I think that we do have to scrutinize these type of scenarios with these younger individuals because they are not, and they don't reason the same as an adult. Their experiences are not the same. Obviously, age is not the same. Intelligence is not the same. And then when you have an individual that has specific, I don't even say intelligence, I'm saying knowledge, specific knowledge on certain things, but then is really immature when it comes to basic things that most people his age and even younger would know, then I think that that should be scrutinized with the heightened standard or greater standard. And I'll leave it to Ms. Scalzo if she wants to add anything. Thank you, Your Honor. The only thing I want to add is that the cases that Your Honor stated he was focused on, which is BME State and JG State, and which arises from Colorado v. Connolly. At least BMB and JP, those two cases specifically state that part of the reason that the interview and the waiver was not voluntary, or why the interview was coercive, is because parents were not contacted when the Miranda rights were read, and that the juveniles were taken into rooms to be interviewed or to the police station to be interviewed, and that that is a significant factor that the court should consider, that a parent was not contacted. But in JG, wasn't the godmother present? Isn't that the one where the godmother got together with the detective and raised a ruse that there was evidence implicating the defendant and there actually wasn't? I think in JG, I think that you're right about JG, that there was something. I can see that that's what moved them, because they go back to Colorado versus Connolly, and really what I'm hoping the defense, I'm asking the defense to focus on it, is this. Yeah, we take it. Nobody's going to draw a bright line and say, oh, you can take a confession from someone 15 but not 14, or you can do it at age 10, but you can't do it at age 10, but you can do it at age 30. Nobody's going to do that. You have to look at the specifics of the interaction and the capabilities. Now, the parent being present is, to me, a big factor, and it was, I bet, to Judge Altenburg as well in BMB. But I'm looking for what was coercive. How did the officers take advantage of what you argue is a diminished capacity or comprehension of this young man? Because that's what Colorado versus Connolly talks about. Right. Because there you had someone who was psychotic, and the voices in his head were telling him to confess to the police. And the Colorado Supreme Court said, well, that's not clear and convincing evidence of voluntariness. And the United States Supreme Court told them, no, we don't do clear and convincing. We do a preponderance of the evidence.
And we don't actually go inside the head as to why they're doing it. We go in, we take a look at, is there a condition that made them more susceptible? And did the police officers in an improper fashion use that in a means of coercion to get the person to talk? And that's what I'm looking for. Isn't that what I'm supposed to be looking for here? Yes, Your Honor, but Colorado v. Connolly was different because the defendant in that case just walked up to police, started talking and confessing. And he then went back to the police station and again continued to talk. I believe that that's what happened in that case. And here it's a little different because you have, and I don't see any indication when I read Colorado v. Connolly that the defendant in that case was a juvenile. But here you have a juvenile, a minor, who has done something or is accused of doing something, is driven to a police station, 2.5 hours later is brought into a room. And you know, just the fact that he's there by himself in the patrol car this whole time, you know, the 911 call tells him, no, you can't answer the call when your stepfather, you can't talk to him, you can only talk to me. I think all of those things, and I'll submit that minors who have never been in trouble with the law, I think that they are compliant when they're given orders, right? They're taught to be compliant when adults are telling them to do something, especially someone in law enforcement. And I think that when you look at everything involved, that was the coercion. I'm not saying that the detective did something wrong. I'm not saying the detective said, oh, I'm going to give you a Jolly Rancher if you confess. No, I think it was everything that happened and led to him being in that room is what was the coercion. It wasn't including not calling the parent, knowing that the parent was available, right? And the parent was asking about his son. And the detective says that. And we hear it when on the Jose Ramos interview, he's asking about his son constantly, and they're not letting them talk. And you know what, Your Honor? Maybe no lawyer would allow their client to talk in one of those rooms, but a lot of parents consent to allowing their children to speak to law enforcement. Seen it. Oh, absolutely. It comes up in the cases all the time, and I had it in cases in juvenile court. No question. So I think that was the coercive nature, knowing that there was an adult present, having this kid with him for hours, and not, you know, giving him the choice, hey, do you want to talk to your dad? Your dad's outside. Or what do you make of the fact that, I mean, what do I do with the fact that his father's engaged in law enforcement, knew that the police officers had received information that his son had committed an assault and they were not yet done with their investigation, and he knows his son's right there, and most law enforcement officers would know the next step is they're taking him down to the station and maybe to the jail, but yet there was no request that by a parent to have an opportunity to speak with Derek before the police officers were finished with him. So what do I make of that? So I think there's a misconception because I kept hearing the word law enforcement thrown around yesterday as to the father. The father is a TSA agent. I'm not sure that's the equivalent of law enforcement as a detective. I'm sorry, I gathered that it was customs, United States Customs, not TSA. I'm sorry, customs. I apologize. You can ask him, that's a world of difference. You're right. It is a world of difference. But I think U.S. Customs working at the airport is not the same as a detective investigating. I think it's very different. Okay. And I think that what they're taught and the tools that they're given, I mean, maybe not today, but at least at this point was very different. And I believe that the father was continuously asking, where's my son? I don't believe at any point they said, we're taking him down to the station. As a matter of fact, Ramos is there for hours until 6 o'clock in the morning, waiting. I'm sorry, I said Ramos. I meant Rosa. Mr. Rosa is there until 6 o'clock in the morning, waiting to see, what's going to happen with his son, and nobody's telling him anything. So and he is asking, Your Honor. So I'm not sure, what was he supposed to do? Say, no, you can't talk to my son, or bring him back, or demanding? I think he was doing that in the most respectful way. And also, let's put into the equation, I'm sure you've watched the videos by now, that Mr. Rosa was extremely emotional and in shock, learning about the events, and then learning that Derek's mother had died. I mean, I don't think he learned during that interview that she was passed. But she was during stabbed. The video in the patrol car. Right. In the patrol car, I think he learns that she was stabbed, and he starts crying. And asked how many times, and the detective was not clear with him in his response. Right. And so, I think that you have to factor that into the equation too, that
the police officer, that you have a father asking for his son, asking to speak to him, asking to interject, and they're saying, no, not now, not now. And maybe. All right, wait a minute. Say that again. I said, you have a father asking about his son and asking to speak to his son. I have evidence of him asking to speak with him. I think it's on the video, Your Honor. I don't believe it is, ma'am. I can go over my notes because I have very recently reviewed it. Please. I would give you, speak to, not to, let's say, You need to give me a timestamp on that because I just listened to this last night and I didn't say any, I did not see any indication that he requested an opportunity to speak with his son. He did, Your Honor, and I'm sure if I look through my notes from Can yesterday. you give me a timestamp right now? I need to look at it right now because that's a factor in this case. And I, from what I recall, I cannot give you that factual benefit. We're gonna look for that timestamp. Uh-huh. Unless you have any more questions, Your Honor, I think I'm just that. I guess I could ask you as well. I don't find any place in Dr. Sperry's depositions where she actually renders an opinion that the defendant did not understand his Miranda rights. Oh, that's a good point. Is there some place in there where she does render that opinion? It's not specific, Your Honor, but she does discuss his capability to waive Miranda and whether he can do it, given his diagnosis, and it's in the December 19th deposition, and it's at pages 30 and 31, 37, and 42 and 43, and then 138 and 140. Is there any particular reason that you can think of that the doctor failed to utilize the normal manner, the normal evaluative tools for Miranda comprehension? I believe that has to do with the task she was hired to do, but I would have to ask Ms. Rillo. Well, she knew she was going to talk to him about his ability to understand Miranda, correct? Yeah, Your Honor, I would attribute that to the timing. At the same time, I mean, trying to accomplish everything that we're trying to accomplish in this case, matter and time. It's not low, Colorado. She refused. She was really intense doing video conferencing with her, and she wanted to do everything in person. The reason why she didn't go back and follow up in a timely manner, when I say timely manner, before her deposition on November 19th, is because she had just left Florida less than a month before for the purposes of therapy. Ma'am, she didn't even know some of the diagnostic tools that are used for Miranda. There was a very clear section of cross-examination during her, or examination during her deposition in the second one, where Mr. Forrest went over clearly the normal tests that are utilized to determine comprehension of Miranda, and some of them she was aware of but didn't even bother to address or administer, and one or two she was not aware of. Further, she didn't even ask him what he said to the police. She didn't even ask him, what did the police say to you? How did you feel? What were you thinking? What was going on in that room when you said, sure, I'll talk to you, and you signed these documents? And as long as we're talking about this, because this was very disturbing, it appeared that if at least some part of her responsibility was to determine his ability to waive Miranda rights, that she hadn't even viewed the video to its conclusion when she did indicate that she had been provided the video, body-worn camera of the confession that we saw yesterday, and she was asked, do you recall? She said she had it, maybe she watched it once. And she was asked, do you recall the portion where Derek asserted his right to terminate the interview, to have an attorney? And she said, no, I don't recall that. So how at jumping to the end, how am I to accept, can you make an argument that I can take her depositions and draw from there a scientifically reliable opinion under the standards I have to look at under 90.703?
I think, let me break that down. So that was a lot. So to Yeah, it is. But at the end of the day, I have to make a decision as to whether there's an opinion from this doctor with regard to Miranda warnings. And I have to look at whether she followed a reliable scientific methodology. So I need for you to identify for me, if you can, and I don't think it's there, which is why I asked. I would agree that the information is not there in order for us to rely scientifically on her opinion on that aspect. But going back to your Honor's question, which is, first of all, why did she not do it? I will go back to timing. The fact that she didn't know about certain tools that are utilized to do it, that's a different question. And that goes directly to her. I'm not going to speak for her on that. But why didn't she do the second part, meaning evaluating whether that interview was, in her professional opinion, inherently coercive, or he did not actually waive his Miranda rights? That has to do with timing. She is somebody that is extremely thorough, and her first order of business was establishing a diagnosis and confirming it. That's what she wanted to do. She told us that from the beginning. Again, the fact that she doesn't live locally, the fact that she had just left Florida for the purposes of this child less than a month before, has a lot to do with that. Okay. Anything else from either side? Nothing further from the defense, John. Alrighty. Y'all don't mind, I need to put my notes in order. Can we take a quick 5 minutes and then I'll give you determination on this? All right. Bueno, madre mía de mi vida, madre mía de mi vida. Os voy a ir poniendo todo lo que he puesto. James ha aprendido mucho de ayer a hoy, ¿eh? Ayer me perdía muchas cosas y hoy no me pierde absolutamente nada. Bueno, un resumen. Creo que en vez de un resumen vamos a hablar un poquito, es que claro, a ver, un resumen. Bueno, empiezan a hablar, ¿no? Aquí, de acuerdo, cuando yo empiezo a cogerlo, ¿no? Que ya sabéis que nos habían hecho la 13-14, dice que de acuerdo ella era quien se encargará de exponer el alegato, o sea, que estaban esperando a Descalzo porque ella no había llegado, ¿no? Y le dice Rielo que si por favor le podía concederle quizá unos 15 minutos o más, o si ella, si Rielo se podía comunicar con ella para dónde se encontrará, y él sí le dice que sí, ¿vale? Esperar un segundo. Luego, lo siguiente. Han hablado de muchísimas cosas, de muchísimas cosas. Esta noche vamos a hacer esta tarde cuando lo empiece, es impresionante. El juez le dice que había presentado una moción hace 7 meses y estábamos preparando el caso para una vista. Usted creo que llevó a cabo la mayor parte de la audiencia, eso le dice a Rielo. Usted realiza contrainterrogatorios del único testigo que subió al estrado. Usted hace el alegato sobre lo que se hizo ayer, no recuerdo ningún acuerdo, eso todo lo dice el juez, en que se estableciera que íbamos a esperar a la señora Descalzo estuviera lista para presentar su alegato en este caso. Le pedí que estuvieran aquí a las 10 en punto, voy a darles un tiempo para alegar, de modo que podemos centrarnos en cuestiones de estos asuntos, y ahora tenemos a alguien con quien estamos avanzando. Señoría, si me permite responder, por favor, responda, señora. Tal vez pueda aclarar su confusión cuando dijo el acuerdo, pero esto es precisamente el propósito de tener un equipo. El acuerdo al que me refiero es nuestro equipo como equipo de defensa.
por eso existe el equipo. Si presenté la moción en mayo, sí presenté al testigo, sin embargo, nuestro acuerdo de la defensa era que se encargara, que ella se encargara del alegato. A eso me refería, su señoría. Por eso lo solicitamos si pudiéramos comenzar a las 11 en punto. Han hablado del autismo, han hablado de un mogollón de cosas. Así que seguimos. Luego os voy contando. Han hablado de muchísimas cosas. Y han hablado del autismo que me han puesto con el cabreo del mundo. All right, we're back on the record in the state of Florida. This is Derek Rosa, F23-21321. The record reflect the presence of the defendant, having heard the evidence from yesterday and all presentation from both sides. I'm ready to rule on the defendant's motion to suppress his statements. And I have to tell you, I'm going to deny this motion. Let me go ahead and set some of the standards and some of the factual findings that I would make on this. First, it's a preponderance of the evidence standard that the state needs to show the voluntary, knowing, intelligent waiver of Miranda rights. The preponderance standard is 50%, as the other Judge Hirsch would say, it's 50% plus a feather is what carries the day on the greater weight of the evidence. I take into consideration a number of factors here, and I think the cases that we're looking at, I have no question but that this young man was in custody under the Ramirez standards. And then we are asked to look at least 5 factors that are considered significant on the totality of the circumstances. I'll take you to where those are. The first is I looked at the condition, or I think the way it is described in Ramirez, Miranda, and Herrera, is the suspect's age, experience, background, and intelligence. I noticed in a lot of the cases with the younger people that there had been previous experience with law enforcement where they had previously been given Miranda warnings. That's not the case here. Also, we have a young man who's 13 years of age. He is autistic. I do accept Dr. Sperry's diagnosis that he would be autism 1 on that spectrum with no intellectual disability. I have reviewed the school records. I do believe he's intelligent. I do believe that Jose Rosa had an advantage of knowing his son well and described him as very intelligent and respectful. And I think that because of the age, the officers should have been on and were on notice that they needed to be careful. And I'm going to get to that in just a minute. With regard to the autism and ADHD diagnosis, I accept Dr. Sperry's opinion with regard to autism, but I do not find an opinion from her with any scientific reliability when it comes to any assertion that the defendant's autism played a part in his ability to understand, comprehend, and waive his Miranda warnings. And I do that because she didn't even talk to him about that, whether it's time constraints or otherwise. I just can't get an opinion. Further, it is standard, and I learned this from the defense provision of fundamentals of forensic practice in chapter 5, talking about Miranda and the specialized Miranda measurements, specialized evaluative tools that are used. The Wechsler IQ test, the Flesch-Kincaid readability test, the Gudgeonson suggestibility scale, the wide range administrative test,
the MRCI, all of these that are used by forensic psychologists all the time to determine somebody's capacity to understand and waive Miranda, were not even addressed by Dr. Sperry. So I can't find anything from any opinion that his autism played some role in this. We go back to the 5 standards. It is, on the whole, I don't find evidence in this record that Derek Rosa was not sufficiently intelligent or comprehend or had an inability to comprehend his Miranda warnings due to age, maturity, intelligence, or his autism and ADHD. And I'm going to make a further finding later that the officers took special care to that, and I'll talk about that how in just a minute. Now, the fact that his parents were not there. Ha denegado la moción. Sorry, that's my boss calling. There was, and I got to tell you, neither of you mentioned it, but isn't it like lawyers? The lawyer can show up at the station house. And La ha denegado. But the child, that the defendant or the child has to make the specific request for the parent. And my recollection of the case law is that the child has to not only say, gee, I'd like to see my dad. It has to be, I don't want to talk to you unless my dad is here. And we have nowhere near that type of evidence in this case. So while in terms of whether there may be coercive factors, I would take the lack of parents into consideration. The fact that the parent was not there is not dispositive of this matter. He was in the station house. I candidly, and I'll make a finding, I don't find that his retention in the police car was coercive. I think there was a lot going on that the police had to deal with in the early hours, trying to figure out what they've got, what to do next. And I don't think they delayed it or delayed the process, or in any deliberative fashion kept him from that interview room in a manner to be coercive. I mean, you all have been in this courthouse for a while. How many times have we seen people stuffed in an ice box for 4 hours before they ever take them out to the interview room? I see those smiles over there. Yeah, that seems to be the standard procedure. That was not done here. I don't find any fault in the amount of time that he was, before he was kept and taken into the interview room. There is a large factor here is that there is a written waiver. I think that was a big factor in BMB, the second district case, where Judge Altenburn found Bueno, te van a quitar del caso. statement to be involuntary, and in that particular circumstance, the detective turned off the recording device when it came time Eso reforma, to administer Miranda warnings and obtain a Miranda waiver. And I think that probably disturbed the second district judges considerably. That's not what happened here. Here it's all done on video. The written waiver is presented and is confirmed in the file. And I'm going to deal with the manner in which the Mirandas were administered, because Detective Elasogi certainly deserves recognition that what he did in grabbing that form and extending the analysis or the explanation to Derek made a huge difference. If it had simply been Detective Gonzalez reading the rights and then saying, hey, here's the form, sign it, we'd have a much, much, much closer case here. But by taking that form and then going over each right specifically, ¿Qué sabrá este having del autismo? Derek read the right out loud, acknowledge either by out loud with a yes or a head nod, or an acknowledgement that his signature, placing his name on there for the first 2 or 3 or 4, was an acknowledgement that he understood. I don't know why it would not be such an acknowledgement for number 5 and 6. The suggestions to the contrary just don't seem to hold water. But I think the detective took the appropriate measures to make sure
that Derek comprehended the Miranda warnings and gave an effective waiver. I don't find anything in the manner in which they addressed questions or presented questions which were coercive or demanding that he respond, or colors this factual finding that it was a knowing and intelligent waiver of his rights. And of course, the one thing that does speak volumes is that when he came to something that he did not want to talk about, Derek Rosa terminated the interview. He was asked if he wanted to terminate the interview, and he did. So I'm sure I've missed something here with regard to factual findings. Let me check real quick to make sure there isn't something that I need to make a finding on. So give me a moment. Qué fuerte. Qué fuerte. Ha tardado 1 minuto en negarlo, o sea, no ha escuchado los alegatos, ha hecho lo que le sale del pairo. O sea, menos mal que te vas a ir, Richard. I think I've made the factual findings. The only thing I would supplement is my determination as to the intelligence and ability to comprehend is also based upon a review of the school records as well as the other materials contained in the record. That's my ruling. Oye! I'd like to, if it's okay with you guys now, address your motion to continue the trial and further proceedings. I've heard of your arguments yesterday with regard to everything but the new revelation, which I'm going to get into in just a moment. I don't find good cause. The case has been properly, and let me be clear, lest there be any question, against the backdrop of this. We started this case in October of 2023. In December, it came to issue as to whether the detention of Derek Rosa was appropriate in an adult facility. We conducted, I think, 2 days of hearing, somewhere around 12 to 15 hours of testimony regarding the circumstances of his detention as a 13-year-old in the adult facility. And while it did not violate the Eighth Amendment to the Constitution, it was constitutionally sufficient. It's certainly not optimum. And I think it was made clear 2 years ago that this was not going to be a case where Derek Rosa spent all of his teen years sitting in adult jail waiting for his trial to come about. It didn't seem fair to him. And it didn't seem like it was the right thing to do. And unlike the tendency in this courthouse to take 5 to 7 to 10 years to bring a first-degree murder to trial, it was agreed that that would not be the case here. And as a result, Ms. Riello and Ms. Medina did, and the state in the provision of their discovery, did an exemplary job in preparing this case for a trial. And we came to a September trial setting. And at that time, the defense indicated they were not ready and that Mr. Baez was distracted with other matters going on, specifics of which I'm not going to get into by his request. So we took the case off the docket in September, and I asked the lawyers to select the dates that you wanted to try this case, and we ended up with the January dates we have right now. Mr. Baez removed himself from this case back in the third week, I think, of November for the very same reasons that a continuance was engendered back in August. And it's been some 8 weeks since then. Ms. Gonzalo, you came in. Salso, sorry.
came in to this courtroom on the 17th of December, and I think it was, or 16th, and we're welcome to come on this case, but with a very clear message that this case would be tried in January. Okay, because, and when we get to this function of you've come in this case, well, yeah, but there's two fine lawyers been on this case for 2 years and have prepared this case. What I'm not hearing is the state has amended the charges. That would engender a continuance. There's some evidence that has just been turned over. That would engender a continuance. I'm not hearing that. There's a lawyer who's been the only person responsible for representing the defendant. He or she just disappeared. We got brand new counsel. That's not the case here. And when you spoke yesterday about you wanted to investigate, my question was, investigate what? The investigation and preparation in this case is done. It's a question of you coming up to speed to be trial counsel. Now, with regard to the matters that were brought to this court's attention yesterday, I need to ask some factual questions that I would do at sidebar before I speak further about that. Is that okay with you guys? Yes. Come sidebar. Creo que la ha denegado también, la de aplazar el juicio, porque no encuentra una causa justificada. También la van a denegar. Ha dicho palabras textuales, no encuentro causa justificada. El caso ha sido debidamente tratado y permitirme ser claro para que no haya ninguna duda en el contexto. O sea que la deniega también, el de aplazar el juicio. Esto es increíble. Esto es increíble. Dice que Derek es muy inteligente, que tal y que cual. Mira que yo llevo diciendo lo del autismo. Mira, mejor me voy a callar porque me voy a cabrear muchísimo. Mira que llevo yo diciendo lo de la condición autista desde el minuto 1 y nadie me apoyó, nadie, tratándome de loca. Me callo, mejor me callo. Vale, Mejor me callo, de verdad. Porque si dijera todo lo que pienso, mira que lo dije, mira lo que lo dije. Que Derek tiene autismo, que Derek tiene la condición autista, que por eso no entiende lo que estaba leyendo. Mira que lo dije desde que cogí este caso. Mira que lo dije. Y me trataron de zumbada de la vida, esa española loca, ¿os acordáis? Esta que no tiene ni idea. Y esta que no tiene ni idea. Esta que no tiene ni idea. No, deniega todo, él deniega todo. O sea, él va a delegar absolutamente todo. O sea, está claro. Vais a flipar todo lo que ha dicho de que la policía, que él era muy inteligente. Coño, que ya sabemos que el niño es inteligente, pero en algunas cosas. Él sabe leer muy bien, pero no comprende lo que está leyendo. Es tan difícil. Y luego la Sperry ha puesto una cosa que yo me he quedado flipada. Ahora os la voy a leer y os voy a decir lo que significa. Como un perito forense os lo voy a hacer. Qué cabreo tengo, o sea, tengo el cabreo del mundo. Ojalá me hubiera llevado a mí de perito. El interrogatorio entra para el juicio, lo va a oír el jurado. Manipulado. La llamada del 91 entra.
¿Y por qué han borrado lo de Derek? No me vayas a acusar, Derek Rosa. ¿Por qué la defensa no ha dicho que está manipulada esa llamada? Me callo. No la han culpado por el autismo. No, que dicen que el autismo no tiene nada que ver, que él comprendía perfectamente los Miranda y sabía perfectamente lo que estaba leyendo. Y os estaba yo diciendo desde el minuto 1, ¿os acordáis? Desde que estoy en este caso. Os lo estamos diciendo ya, pero hay muchos youtubers que sí podían haber hecho más de lo que hemos hecho, coño. Perdonad. Mira que lo dije, no digáis que lo del autismo es malo, que lo del autismo hay que hacer entender a la gente que sabe leer perfectamente, pero que no entiende lo que está leyendo y que él quiere ser, siempre dicen que sí, cumplen órdenes. Joder, es que ya lo he puesto hasta con plastelina en el canal. Ha denegado también la solicitud de aplazamiento del juicio. Bien claro lo ha dicho. Las palabras es, y para que conste absolutamente claro en contexto, sin lugar a dudas, también he denegado la solicitud de aplazamiento del juicio porque no considera que exista una causa justificada. Ha dejado claro que el caso ha sido correctamente tramitado y que no va a ser legal para posponer el caso. Luego os leo. A ver, espera, que estoy en otra pantalla y no os leo. Esperad, ¿qué estáis diciendo? Isa, pero para eso tenían que haber llevado a un especialista. No, pero claro, pero es que la doctora Sperry está desaparecida, que ayer lo estuvieron hablando. Vale, entonces no puede ir. Entonces se ha formado durante unos, a ver, ¿cómo te diría yo? Unos documentos que ella ha hecho, pero es que los documentos que ha hecho esta mujer, a mí me gustaría verlos, pero yo los voy a contradecir muchas cosas, porque ha puesto ahí cosas que a mí no me parecen. Ella será perito, pero yo también. Ya lo sé que esto no es un juicio, pero aquí se trataba, Rachel, de que no entrara la llamada donde él se autoinculpa, donde hay una llamada donde hay... Ya, pero da igual, este juez está diciendo que es culpable. O sea, él dice que no es quien lo hizo, sino el momento en el que estaba. Aquí no se juzga si él lo hizo o no lo hizo. Es que, claro, es que lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Pues sí, Cristina, totalmente. ¿Qué prueba sacan? ¿Una autoculpación? Rachel, quieren tener pruebas y si sacan las pruebas, ¿cómo era el juicio? Pues claro, es que la defensa se desmorona si no entra la llamada del 911, que era lo que pedía la defensa que cayera,
y la confesión, donde él dice que lo hizo 2 veces. Es que ellos van a ir, o sea, si es que lo hemos visto, lo hemos hablado. Venga, esperar. Vamos, otra charla que nos dará. Joder, tienes el micro apagado. No se te oye. Ahora. But the matters that were brought up yesterday that impact potential plea negotiations and potential mitigation of punishment were the defendant to be found guilty of some crime. And it's a welcome change to see that the defense and the state are actually engaging in discussions in a broader manner with regard to this case. However, there's nothing that's been presented that would prevent this case from going forward to a trial. And we have 2 weeks between now and the selection of a jury, the commencement of jury selection, and we have 2 weeks and 6 days before opening statements, assuming we can get a jury in those 4 days. And we're going to go over that process in a few minutes. But what you basically said is, we're working on a potential resolution of this case. And now that we're on the eve of trial, seems a little late to get there, but I'm glad you're working on it. I urge you to continue working if that's the right thing to do in this case. And if you come to a resolution of this case between now and January 20, let us know. And we'll act accordingly to see if it's an appropriate resolution and if it would be accepted by the court. So the motion for continuance of the trial is denied. I want to talk to you about a number of different issues that are now ripe with regard to the trial of this case and the jury selection. Make sure I've got the notes for that. Ya están hablando de la selección del jurado. First thing that I want to address with you guys with regard to this is some of the issues that are a little bit concerning, and I need to get your input on whether it's appropriate or not. This is what is known within the judicial circles as a high-profile type of case because there's press coverage all the time, and I am informed by the judges on the second floor that when this case is in session, there's a lot of people out in the front of the building disturbing them anyway. I've not been there. I've not been a witness to it, but the other judges find that there's some somewhat loud campaigning or demonstrations on the front steps. I was shown by one judge, sent me a picture of a truck circling the courthouse with Derek's picture, my picture, and the prosecutors, I think, were on there at some point or another, declaring the corruption of the Miami-Dade courts in bringing this action against Derek Rosa. Everybody is absolutely entitled to their opinion. My concern is a jury being subject to, and I use the term extrajudicial, not as extra judge, but extrajudicial in the sense of influences outside of this courtroom. And I'm concerned about the way the normal pattern is in this courthouse. The jurors show up in the parking lot across the street and walk in through that front door, and I'm concerned about them walking in through the front door through a large number of people who may be urging partisan positions in this case.
And I need to know whether you disagree with me that it's a valid concern or not. The state believes it's a valid concern. I have not seen the people, Your Honor, so as far as today, there was no one outside, and yesterday there was no one outside. I've seen people in the courtroom. I don't know what alternative the court can propose other than the jurors walking up to the front of the building. Yeah, I have a couple of things that I would propose Okay. on this. And from the what I've looked at, I think there's, here we go. Here's what the First District Court of Appeal says about this. Judges are not free to disregard factors external to the evidence, such as the atmosphere in and around the courthouse, which may influence a jury's verdict. The Sixth Amendment imposes upon trial courts an affirmative obligation to minimize any risk of unacceptable factors affecting the accused's right to have a fair trial. Courts have an obligation to ensure that the trial is a fair and a fair process, and most certainly an obligation to protect jurors from any possibility of influence or intimidation. Now, this came up in a case where, at closing argument, the prosecution loaded the gallery with uniformed police officers in what I think was a battery on a police officer case, even after the court had warned them not to wear their insignias in the courtroom. And the First District reversed the jury verdict of guilt because of that influence. There's some other cases as well. I can give you some citations if you like. And of course, Rule 2.450A recognizes my authority to control the conduct of proceedings. So here's what I'm sort of thinking. It may be easier to control the jury selection process in a different courthouse. And I'm thinking that we might want to select a jury over in the new courthouse. Okay, I'm not seeing anybody get crazy about that, but Maybe absolutely necessary. Avoid insurers being subjected to that. well, we have a bunch of stuff that we have to be concerned about, because in order to do it in a courthouse, we have to have a secure facility for Derek Rosa. We have to have an ability to get him in and out of the courthouse without being seen by the public in jail garb or in handcuffs. I think the new courthouse is a little bit more secure in terms of exposures to people as they come into the courthouse. They go right in through the front door up to the fourth floor and into the jury room. They've closed the street in front of the courthouse for now, between 73 West Flagler and the new courthouse. And that would allow for a better control of people out in front. I've been there with Corporal Wims and with Captain Eber, and they have figured out a way to do all of the things that's necessary. I'm happy to do a site visit with you guys next week. Pick a day. You can do it at 8 o'clock in the morning if you like. You can do it late in the afternoon and try a lunchtime. But I think it'd be important to take a look at the physical structure to see if it works for you. Okay. Once we get a jury, my concern is a couple of things. Again, walking them into this building. I don't care to sequester a jury, but I'm inclined to, and I ask your thoughts about the suggestion, I'm inclined to have them picked up by the sheriff at a remote location and brought to this courthouse through the garage, so that their entry into courtroom 4-1 is without having exposure to any extraneous circumstances. That's something y'all would address with them during jury selection as well, to make sure that it doesn't have improper influence upon them. Let's see. In the selection, we can go over this when we're on site there, but my thought would be to bring in, we have to pre-select jurors. My thought would be we're going to bring in probably about 80 a day, Monday, Tuesday, Wednesday,
probably at about 25 to 30 at a time, because we need to go over the two major issues, which are who's available to try this case for the next 3-4 weeks, or 10 plus days of evidence. And who knows who Derek Rosa is. If there are other additional preliminary questions that you want to screen the jurors with, please let me know and let's address them. But my thought would be to take 25 at a time, the ones who are perfectly fine giving us their time, don't have conflicts, and the ones that are we can establish are probably, and of course we have to do this through individual voir dire of knowledge of the case. The ones that pass that initial screening, we'll tell them come back Friday. And hopefully through the course of the 3 days, we end up with a panel of about 75 to come back on Friday. And from there, we'll get about 15 jurors. And on the Friday, I'll give you as much time as you need to speak with the jurors in the selection process. It's possible it goes faster, possible we have to adjust to that. But after talking with Judge Tinkler Mendez and Della O and other people who've done these larger juries, I'm thinking that might be the best way to go forward. But I thought you say, I believe that the digital voir dire would be honest also that's. I'd like both sides to send me suggestions as to what you suggest for individual voir dire. I also need kind of an agreed factual statement to be able to tell the jury, the prospective jurors, this is what this case is about. Because we usually start that each time, you know, this is what this case is, or is there anybody here who just can't sit on this case because of major? Okay. Let me also say that in order to expedite it, ordinarily I would bring in a panel of however many and do about 45 minutes. But the first 15, 20 minutes are why they're there, the function of a jury, the responsibilities of a jury. My intent would be to do that to the entire veneer in the main jury assembly room, like I did this morning. The jury greeting, which covers a lot of their responsibility, and I will ask the lawyers, I'll invite the lawyers, you're not required to, but I'll be talking to your jurors. You might want to have somebody in the room to make sure you know what the jurors have heard. And if there's any objection to what I say to them, to put it on the record later. You follow what I'm saying? I'll be giving a jury greeting to the jurors there at 8:30 so that we can make it a little bit quicker when we break it down into groups of 25 or 28. You'll need to come up with a date where we can do a jury inspection. A site inspection next week. All right, I also am going to continue on with prohibiting telephones and recording devices in the courtroom during the course of the case. They'll be trying the case at 4-1 to get back here. There's 120 seats in there for people to sit in. It'll be a gallery of people, but I'm not going to allow them to have phones or recording devices. I'm also not going to permit them to wear partisan attire, similar to the case that we find out of the first, called Schutz versus State, which engendered a reversal. There's another case out of the first from 2014 called Long versus State, where all these men came into the lewd and lascivious molestation case with their leather jackets emblazoned "Bikers Against Child Abuse." That going to be reversed as well. So we're going to not allow partisan positions on clothing in the courtroom. All right. I need to do one or two more things, and then I think we might want to take a break before we address the King and 404 issues, which we can do today as well. Let me leave these two things on the table. We can address them later. And after our break, we can address any of these jury issues. But I ultimately need to do an Alcorn inquiry of the defendant regarding plea negotiations and any plea offers that are made. I'm going to hold that off for now. Okay. The other thing is this. There's enough in this record, I believe, for me to order sua sponte
competency determination of your client, Mr. Caso and Ms. Riello. I state that because of the extensive record regarding his autism, ADHD, and other history of misdiagnoses, and nobody picked up autism until the jail doctors got it. But there's enough there for, again, you raising the competency to understand Miranda's. Oh, by the way, I totally forgot to mention Dr. Sperry going through the confidentiality questions with the defendant. You can in your briefs if you need to. But there's enough, but I don't know if I need to. And I'm talking to the lawyers, the people who are closest to the defendant, and I inquired, if you think it's appropriate, as to whether, as an officer of the court, you have any good faith belief that there's any necessity for competency determination. Any suggestion, hint, requirement? I'd rather do it now as opposed to on a 24-hour basis on January 20. So I asked counsel what your position is on whether the court should conduct competency evaluations of your client before the January 20 trial. Stop at the point. Okay. Yeah, but ma'am, I gotta do it. In reality, you've been on this case for 2 years, and I don't need to check the jail records to know that you're the one person who's seen this young man more than anybody else from the legal field. So you would be the person who would be the best, I think, it seems, in the best position to be able to respond to that question. But I'll defer to Mr. Caso. Your Honor, I don't believe he requires competency test at this time. Okay, I'll defer to your positions on that. I really hope it doesn't change. Well, actually, if it changes, it changes. I really hope it doesn't change at 9 o'clock on January 20. If it changes at any time between now and January 20, that you believe competency is at issue, I'm going to urge you to let me know immediately. Yes, Your Honor. Okay? All right. Now, the only things I think that are left on the plate are the King issue, the 404 issue, and I still don't understand why -STR DNA. Actually, would you like an update on that, Judge? Sure. So I feel like I did a poor job explaining to the court about the CODIS hit. So what I did is I reached out to the MDSO director who understands and runs the CODIS system. And so to the extent the court would need or would like to hear or have additional information about why the CODIS hit is not relevant, I could either proffer to you what he tells me, and I have a scheduled meeting with him, or I could have him speak to you live and explain to you what it means. Let me start by saying, if he talks to me, it's in the courtroom. And Yeah, that's what I mean. And I want to make it very, very clear, because when we last talked about this, I bragged about my daughter being a DNA researcher in New York at the American Museum, and inquired, do y'all mind if I talk to her? Court counsel let me know very fast that's wrong, and they're absolutely right. For two reasons, I did not seek outside information. First reason is you guys are entitled to hear it when I learn it, to be able to determine whether it's proper and to be able to respond to it. So partially on that, I did not seek any information from my daughter. The other reason is I'm hoping that your experts won't roll their eyes and give it one more indication of how much smarter they are. You know how daughters are. So I just want to make that clear for the record, because I did mention that, but I have not sought outside information on the Y-STR DNA issue. One way or the other, I'm going to need to hear either from an expert or from presentation from you guys for me to fully understand. Judge, the CODIS administrator for MDSO is John Reddick. I had a meeting scheduled with him at 1 o'clock today. Obviously, I may have to move that because I'll be here, but the plan or the goal would be to make him available to the court and the defense as soon as it works for the schedule. Okay. Thank you for that. All right.
Do you want to address King and the 404 issue now? I really don't think it's going to take, well, I don't know how long it's going to take, but I don't think it's going to take forever. I would leave it to the court. We either take a break and we'll return to it in about 45 minutes, or we could just Can we have, muster on through. Your Honor, can I have a 2-minute restroom break and then we can take care of it? Is that That'd okay? be great. Okay, thank you. Just take a short break. Madre mía. Dicen que está en negociaciones para aceptar la culpabilidad de Rosa, que la Fiscalía de la Defensa está en negociaciones. Yo no lo creo, pero bueno. No van a cambiar de estado ni nada no van a cambiar de sitio. El juicio no va a ser privado, va a ser lo que van a seguir. No les van a dejar que lleven las camisetas Pro Derek. Va a haber 120 asientos, van a estar en una sala y luego en otra. Ahora os lo cuento todo. Quieren a las 9 de la mañana el 20 de enero, quieren que esté. Ahora han ido a un receso, ¿vale? O sea, van a seguir. Y os tengo que contar muchísimas cosas. Así que vamos a hacer una cosa. Vosotros no sé si he comido, yo no he comido, ¿vale? Entonces yo creo que vamos a hacer una cosita. Vamos a dejar esto abierto. Es que, Rachel, ahora si queréis podemos hablar un ratito. Es Perry, yo me he quedado un poco flipada con la que han puesto. De hecho, no está disponible, está como desaparecida, dijeron ayer. Y creo que van a hacer un receso. Entonces yo voy a estar pendiente y si vuelve el juez, vengo. Entonces, lo que os voy a poner, voy a comer algo y vengo enseguida, no tardo nada. Pero creo que tenemos que comer, ¿no? Creo que sí, ¿no? Creo. Bueno, os voy a poner, a ver. Os voy a poner esta musiquita mientras. Y nada, tardo un momento. ¿Me dejáis que vaya a comer? Y mientras habláis vosotros. Así no cierro. Y no tenemos que hacer una cosa. Os tengo que preguntar unas cosas, que es el alcohol, una investigación alcohol, que dice el juez que quiere hacer, tal, os voy a decir de dónde viene. Os tengo que contar un montón de cosas, y sobre todo lo que se ha hablado hoy, ¿no? Venga, no tardo nada, voy a comer un poquito, que no he comido. Venga, ahora os veo. No os vayáis, ¿vale? O bueno, oíros sí, pero luego... Os dejo aquí. Gracias, muchas gracias, chicas, voy a comer. Vale, un descanso. Escuchar una cosa que vengo enseguida, como rápido, pero que sí que ahora os lo cuento todo, ¿eh? Venga, muchas gracias, ahora vengo. Os dejo aquí, ¿vale? Os dejo aquí con la musiquita esta.
Okay, be seated, everybody. Before we go further, there are some very strict things that have to be done when you have a juvenile in custody. Statutorily, there's that 10-minute supervisory check, visual supervisory check. There's the requirement that they not be within sight or sound of anyone, any prisoner over the age of 18. And there's, as you know, as you guys know, a special unit over at Metro West. But one of the things that I'm informed of is they eat and provide food on a set schedule. And
we are now at lunchtime for your client. Now, the Corporal Williams tells me that Derek says, I'm not hungry right now, I'm okay with it, but I'm not going to violate their scheduling unless I'm asked to do so, and you guys believe it's all right. Oh, I wouldn't have to skip lunch. Okie doke. See you all in 45 minutes. ¿Ya ha terminado? Ah, pero luego vuelven, ¿no? Claro, digo, joder, ha comido más rápido que yo. Vale, vale, vale. Es que me llama Marisa. Ah, 45 minutos, vale. En 45 minutos, vale, vale, vale. Gracias, Marisa. Ahora vuelvo, voy a comer. Voy a seguir comiendo. Ahora vengo. Vaya. Voy a poner musiquita. Hola, Lucy. Venga, os pongo un poquito de musiquita, así de fondo.
Vamos. Ay, hola, ya estoy aquí porque llegué. ¿Cómo estáis? Ya llego aquí con el vapor y la Coca-Cola. ¿Qué tal? Uy, está Isabel. Está Isabel, mi niña. Está Isabel allí. Qué pobre. Malita que está. Bueno, yo os digo que vengo móvil. Joder, si os digo lo que he comido, flipáis. Vapor y Coca-Cola, ¿eh? Coca-Cola. A ver cuándo Coca-Cola me manda a la nevera. Bendiciones, Gloria. Oye, a todos los que estáis y nos he saludado, un beso muy grande, ¿vale? Un beso enorme para todos vosotros. Eso, Marisa, querida. La abuela, qué pena, qué pena. Bueno, vamos a esperar mañana porque van, como dijo Rielo ayer, va el recurso de apelación mañana, día 7 de enero. Yo he mirado hoy algo para ver si había, luego volver a mirar, y no hay absolutamente nada. Vamos, bueno, voy a empezar por el final, ¿vale? Porque, bueno, James ha sido muy bueno. Gracias a Lu por darme esa luz, ¿no? Que yo no tenía y que me dijiste cómo podíamos hacer todo. Gracias, cariño, porque la verdad es que ha sido impactante todo cómo hemos podido enterarnos de muchísimas cosas, ¿vale? Bueno, aquí hay un dicho que cuando somos los del Real Madrid decimos que queremos que pierda el Barça hasta las repeticiones. Bueno, pues con este juez perderíamos hasta en las repeticiones, ¿vale? O sea, quiero decir, si fuera por el juez, esto estaría finiquitado, Derek estaría en pena perpetua porque es menor, si fuera mayor de edad sería pena capital. Y bueno, vais a flipar una cosa porque el juez ha dicho, y ahora os lo voy a leer, que estaba muy contento porque la defensa y la fiscalía estaban como poniéndose de acuerdo para hacer un acuerdo de culpabilidad, ¿vale? Yo me he quedado, yo no sé si me habéis estado viendo según estaba escuchando la grabación y estaba también leyendo y tal, que me he quedado que me caía para atrás. Pero os voy a decir las cosas como son, ¿no? Más que nada, porque al fin y al cabo es lo que ha dicho el juez. O sea, yo no me lo creo, ¿vale? Han hablado del autismo también, pero lo que quiero es, vamos de atrás hacia adelante, vamos primero para atrás, cuando el juez se toma menos de un minuto, no sé para qué ha escuchado las alegaciones de un lado a otro,
Porque las acusaciones, ¿no? De un lado y de otro, esperad un segundo. Aquí. Las acusaciones, perdón, las acusaciones no, ¿qué estoy diciendo? Los alegatos, ¿no? De uno y otro, porque al final él ha hecho lo que le ha dado absolutamente la gana. Ha tardado al menos un minuto en denegar todo. Ha denegado una cosa y ha denegado la otra. Así que, bueno, vamos por a ver dónde está donde él dice, han hablado también de la selección del jurado, han estado diciendo, oye, perdonad que no os he podido leer, pero bueno, ya echaré un vistazo luego porque claro, estar haciendo esto y lo otro era como imposible. Ha denegado el aplazamiento del juicio también. Ha denegado también, esperar, bueno, va a entrar la llamada del 911 y va a entrar la confesión de Derek Rosa, bueno, la confesión inducida, ¿no? Y bueno, yo lo que me gustaría preguntarle, si esto es a la defensa, si lo pudierais, si se les puede mandar, es por qué han limpiado la llamada a la fiscalía, esta fiscalía que ha puesto, y dónde está esa llamada que se filtró la fiscalía a los medios de comunicación, que nadie lo tocó, simplemente lo estuvimos escuchando, donde se oye claramente lo de Derek, no, donde dice claramente, no me vayas a acusar Derek, no me vayas a acusar Derek Rosa, una mujer, ¿vale? Una mujer. Entonces, yo creo que, bueno, tenemos la carta del espera un momento. Aquí está. Vale, pues la recusación del... que ¿dónde está esa llamada? Esperemos que mañana le recusen al juez o mañana se mande el informe y durante estos días recursen al juez, ¿no? Y nos pongan otro, ¿vale? Van a hacerlo en otra sala, no en esta sala tan pequeñita. Bueno, ahora os lo voy a contar y os lo voy a leer rápidamente antes de que llegue el juez. He comido rápidamente, por cierto, he comido una hamburguesa con huevo a la plancha a caballo. Me lo he hecho en un segundo y está súper rico. Venga, dice el juez, el acta refleja la presencia del acusado. Habiendo escuchado las pruebas de ayer y todas las exposiciones de ambas partes, estoy lista para resolver la emoción del acusado para suprimir sus declaraciones. Acordaros que tardó menos de un minuto en ir y volver. O sea, yo creo que ni se sentó, fue a hacer un pipí y volvió. Vale. Y debo decirles que voy a denegar dicha moción. Quiero decir que cuando os he dicho yo, os deniega la moción, era la moción denegada de que va a entrar en el juicio, si está él, evidentemente, la llamada del 911 y el interrogatorio, ¿no? Donde él se acusa diciendo que lo ha hecho él. Vale, y dice, y debo decirles que voy a denegar. No, para otra ciudad no, Karina. ¿Quién te ha dicho eso? No, para otra ciudad no. No. Para otra sala. Para otra sala, no es para de otra ciudad. Ahora te lo leo. No es en otra ciudad, es a otra sala. ¿Quién ha dicho eso? Yo no he entendido eso. Y he estado leyendo por encima o sea, he estado mirando todo tal y no dice eso. No es otra ciudad, otra sala. Otra sala por lo que os voy a contar. Bueno, venga, sigo. Y debo decirles que voy a denegar dicha moción. Por lo tanto, procederé a establecer algunos de los estándares y hallazgos fácticos en los que baso esta decisión. En primer lugar, el estándar aplicable es la preponderancia de la prueba, que es lo que el Estado debe demostrar para acreditar una renuncia voluntaria, consciente e inteligente
de los derechos Mirandas. El estándar de preponderancia es del 50%, como suelen decir otros jueces. Es 50% más una pluma, lo que inclina la balanza en cuanto al mayor peso de la prueba. He tomado en consideración diversos factores en este caso y respecto a la jurisprudencia que estamos analizando, no tengo duda de que este joven se encontraba bajo custodia conforme a los estándares establecidos en la jurisprudencia Ramírez. A partir de ahí, se nos pide analizar al menos 5 factores que se consideran significativos dentro del conjunto total de las circunstancias. Paso a detallarlos. El primero, todo esto son palabras del juez, ¿vale? El primero, que analice la condición del sospechoso, como se describe en Ramírez y Miranda y Herrera, jurisprudencias, que es la edad, la experiencia, antecedentes e inteligencia del sospechoso. He observado que en muchos casos que involucran a personas jóvenes existe experiencia previa con las fuerzas del orden, incluyendo advertencias Miranda anteriores. Este no es el caso aquí. Nos encontramos ante un joven de 13 años, es autista, acepto el diagnóstico de la doctora Sperry en el sentido de que se trata de un trastorno del espectro autista nivel 1. No tienen ni idea. ¿Vale? Pero bueno, seguimos. En el sentido de que se trata de un trastorno del espectro autista nivel 1, sin capacidad intelectual. He revisado los registros escolares. Creo que es inteligente. Creo que José Rosa, como padre, tenía la ventaja de conocer bien a su hijo y lo describió como una persona muy inteligente y respetuosa. Considero que debido a su edad, los agentes debían ser cuidadosos y estaban en conocimiento de que debían actuar con cautela. Volveré a un punto en ese momento. En cuanto al diagnóstico de autismo y TDAH, acepto la opinión de la doctora Sperry respecto al autismo, pero no considero que exista una opinión científicamente fiable por su parte en lo relativo a cualquier afirmación de que el autismo del acusado haya influido en su capacidad para entender, comprender y renunciar a sus derechos Miranda. Vamos a ver, ahora te voy a dar una clase, luego te voy a dar una clase, Richard, cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras te doy una clase. Llego a esta conclusión porque ella ni siquiera habló con él sobre ese aspecto, ya sea por limitaciones de tiempo u otros motivos. Simplemente no pudo extraer una opinión adicional al respecto. En un estándar reconocido y cuando lo aprendí a partir del material aportado por la defensa sobre los fundamentos de la práctica forense, concretamente en el capítulo 5, donde se realizan las advertencias Miranda y las herramientas especializadas de evaluación Miranda, que existen instrumentos específicos utilizados por psicólogos forenses. Ojalá me hubieran llevado a mí. Entre ellos se encuentra el test de ICI de Westberg, el test de elegibilidad de Flesch-Kian, la escala sugestionalidad de Jackson y el White-Redden Activa Test, el MCRI, entre otros, que son utilizados habitualmente para determinar la capacidad de una persona para comprender y renunciar a sus derechos Mirandas. Ninguna de estas herramientas fue siquiera abordada por la doctora Sperry. Por ello, no puedo concluir, basándome en su opinión, que el autismo del acusado haya desempeñado aquel papel en el aspecto. Prosigo. En conjunto, no encuentro pruebas en este expediente de que Derek Rosa no fuera lo suficientemente inteligente o no comprendiera o que tuviera incapacidad para comprender sus advertencias Miranda debido a su edad,
a su madurez, inteligencia o a su autismo y su TDAH. Y más adelante voy a hacer una determinación adicional en el sentido de que los agentes tuvieron un cuidado especial al respecto y hablaré de ello en un solo momento. Ahora, bien, el hecho de que sus padres no estuvieran presentes, yo los tengo aquí y debo decirles, ninguno de ustedes lo mencionó, pero no es así como funciona legalmente. El abogado puede presentarse en la comisaría y luego el tribunal puede intervenir, pero el menor, el acusado o el niño tiene que hacer una solicitud específica para que esté presente uno de los padres. Sería su padre, ¿no? Porque su madre era la persona a la que habían asesinado y no Derek Rosa, ¿vale? No me lo voy a creer por mucho que digan ellos. Dice, y según recuerdo de la jurisprudencia, el menor no solo tiene que decir como me gustaría ver a mi padre, sino que también que decir no quiero hablar con ustedes a menos que mi padre esté aquí. Y no tenemos ni de lejos este tipo de prueba en este caso. Así que, si bien en términos que sí pueden existir factores coercivos, sí tendría en cuenta la ausencia de los padres. El hecho de que el progenitor no estuviera presente no se determine en este asunto. Perdonad un segundo. Él estaba en la comisaría, francamente, y haré una determinación al respecto. No considero que su presencia en el coche patrulla haya sido coercitiva. Creo que había muchas cosas ocurriendo que la policía tenía que gestionar en las primeras horas, intentando averiguar qué tenían entre manos y qué hacer a continuación. Y no creo que retrasaran el proceso ni que de manera deliberada lo mantuvieran alejado de la sala de entrevistas con un propósito coercitivo. Quiero decir, ustedes llevan tiempo en este juzgado. ¿Cuántas veces han visto a personas metidas en una celda durante 4 horas, aun siquiera de llevarlas a la sala de entrevistas? Veo esas sonrisas ahí. Sí, parece ser el procedimiento estándar. Eso no ocurrió aquí. No encuentro ninguna falta en la cantidad de tiempo que pasó antes de que fuera hallado en la sala de entrevistas. Llevado, perdón. Ay, Dios mío de vida. Un factor grande, muy importante, es que existe una renuncia escrita. Creo que ese fue un factor clave en el caso BMW, el caso del segundo distrito, donde el juez Altenberg consideró que una declaración era involuntaria. En aquella circunstancia concreta, el detective apagó el dispositivo de grabación cuando llegó el momento de tener la renuncia de los derechos Miranda, y creo que eso probablemente perturbó considerablemente a los jueces del segundo distrito. Eso no le ocurrió aquí. Aquí todo se hizo en vídeo. La renuncia escrita fue presentada y está confirmada en el expediente. Y voy a abordar la manera en que se administraron las advertencias Miranda, porque el detective Losegui ciertamente merece reconocimiento. Lo que hizo al tomar ese formulario y ampliar el análisis o la aplicación para Derek marcó una gran diferencia. Lo estoy leyendo, ¿eh? Me estoy mordiendo la lengua. Si simplemente el detective González hubiera leído los derechos y luego hubiera dicho, aquí está el formulario, fírmalo, estaríamos en un caso mucho, mucho más ajustado. Pero al tomar el formulario y repasar cada derecho de forma específica, haciendo que Derek leyera cada derecho en voz alta, lo reconociera verbalmente en un sí o mediante un asentamiento con la cabeza o aceptara con su firma al colocar su nombre. Pero los 2, 3 o 4 primeros puntos era un reconocimiento de que los entendía. No veo por qué no habría de considerarse el mismo reconocimiento para los puntos 5 y 6. Las sugerencias en sentido contrario simplemente no me parecen convenientes. Creo que el detective actuó de manera adecuada. Sigo. Aquí tienes la traducción en español
el tribunal adoptó las medidas apropiadas para asegurarse de que Derek comprendiera las advertencias Miranda y otorgara una renuncia válida a las mismas. No encuentro nada en la forma en que se formularon las preguntas ni en la manera que se presentaron la resulta coactiva, exigente o que le obligara a responder, ni nada que desvirtúe esta conclusión fáctica de que renuncia a sus derechos, fue consciente e inteligente. Y por supuesto hay un aspecto de que habla por sí solo, es con gran elocuencia. Cuando se llegó a un punto del que no quería hablar, Derek Rosa puso fin a la entrevista. Se le preguntó si deseaba terminar la entrevista y así lo hizo. Por lo tanto, es posible que se me haya pasado algo en relación con las conclusiones fácticas, así que permítame verificar rápidamente si hay algún aspecto adicional sobre lo que debo pronunciarme. Y dice, denme un momento. ¿Qué tan sólido? Vuelvo a repetir. O sea, es una pregunta. ¿Qué tan sólido? ¿Qué tan sólido? Creo que ya he realizado las conclusiones fácticas pertinentes. Lo único que añadiría es que mi determinación respecta a su nivel de inteligencia y capacidad de comprensión. También se basa en la revisión de los expedientes escolares, así como en otros materiales contenidos en el informe. Este es mi fallo y si les parece bien, me gustaría abordar una moción para aplazar el juicio y los procedimientos posteriores. Aquí se ha pasado, o sea, yo lo que no sé es por qué tanto, si al final ha hecho lo que le ha dado la gana. ¿Vale? Vale. Luego aquí están hablando, esperad un segundo que voy a cambiar una cosa. Vale. Vale, vas a saber por dónde iba. Vamos a ver. Este señor se basa en que Derek es un niño inteligente. Nadie está diciendo lo contrario. Yo lo llevo diciendo desde el minuto 1, desde hace 2 años. 2 años. Derek tiene, y no lo han dicho, ¿no? Que ya tiene reconocido, o sea, han visto que tiene la condición de autismo grado 1. El grado 1 es el apoyo que necesita. Un segundo, que no sé qué le pasa a mi hijo. ¿Dónde estás? ¿Te quieres ir? Venga, vete a dormir. Vamos a ver, él se basa... Uy, vamos a empezar otra vez. Bueno, pues venga, luego seguimos. Luego seguimos, ¿vale? Hey, Brad, go off the record for a second. Thank you. Are you guys law students or something? From what school? They're still accredited. Oh, I'm just kidding. Oh, yeah, you got a hurricane right there.
All right, let's get a record, please. I say that about all schools. Don't feel insulted. Okay, we've got a record. We're back in state of Florida versus Derek Rosa, case number F23-21321. If it's okay with council, my thought would be that we can address a couple things. One, the what I call a king motion, because that was the lead case in Mr. Moore's pleadings. The 404 motion. Anything else that y'all want to before, in anticipation of the trial? And anything you want to address? I mean, Your Honor, I think those are the two motions that we would like to discuss today. okay. And I do want to put on the record that, as far as the CODIS issue, if the state is going to bring Mr. Reddick to come testify, then we obviously probably want our own expert to talk and educate us as well as the court on that subject. So we'll wait and see what happens with that. But I just wanted to put that on the record. I didn't say. Well, I imagine what's going to happen on evidentiary issues like that is, assuming we get to a jury selection, I don't know what you guys are going to be doing over the next couple of days, and I'm hopeful that y'all are working towards what you need. By the way, if y'all need some intervention on getting facilities over at Christie House and such, say the word. I'll be happy to assist you if you need. Thank you, Your Honor. I imagine that probably got enough juice here to do it. Okay, and if I didn't say it earlier, let the record reflect the presence of defendant from when we opened up the record. Yeah, so what I'm thinking is things like that DNA issue, maybe we can get it at the end of the day during the jury selection process. It's not clear how long it will go. Maybe we can squeeze it in there. So, Yes, Judge, the only thing, and I just walked in the middle of it, but if the defense is looking for an expert, they do have an expert listed who is an expert in DNA. It's not as if they don't have a listed DNA expert. John Reddick, he wouldn't be testifying as a generalized expert. All he would testify to is, as the CODIS administrator, I administer this CODIS program. He wouldn't be testifying and offering opinions as to anything. All he would be doing is explaining the YSTR report. So if the defense wants their expert that they've already listed to listen to his testimony, they may not know about CODIS because they're not in Miami-Dade County. They have no relationship to CODIS. They're not the administrator of CODIS. So all I'm trying to say is that John Reddick is a fact witness, in a sense, to explain the facts of CODIS and why a CODIS link has nothing to do with the actual crimes alleged or Derek Rosa. I just want to make that very clear. I'm not sure what the testimony will be, Your Honor. I have not read. I don't know if Mr. Reddick has given a deposition in this case, and if he has, I haven't read it. I'm not sure, but if he is going to testify about the link of something related to DNA, I think that borders on expert testimony. But we can address this during jury selection. Now, let's see if I can understand this more. Do you guys have a DNA person that you've consulted? I mean, like somebody listed to testify about DNA? But that's what Mr. Reverse says. Yes, Mr. Eichlin Boone, he's the DNA expert for the defense, and he was the case. So, and you guys filed a, let me see if I can find this motion again. Let's see. And I'm just going to ask Ms. Riolo to listen to this because I'm going to rely on her knowledge of the facts for this discussion. My apologies, Your Honor. For the record, I've been involved with my client since the beginning of the hearing. Ahora están hablando del ADN. You guys filed a motion with regard to the DNA. Is it in the big book volume that you gave me? I think that the way that the YSTR got brought to the court's attention is the state in its motion in limine. Oh, there you go. Let me look for that one then. State's motion for order in limine, that's tab C. And I recall that sometime last year. Here it is, paragraph 12.
that there be no testimony or evidence elicited regarding a YSTR CODIS hit that is unrelated to the charged crime and involves another individual who has already been convicted and sentenced. Okay, And that's interesting. yeah, I just recall that this CODIS issue was brought up about a year ago. At that time, the court had agreed that the fact that the defendant's DNA linked to a unrelated case where we know he is not the perpetrator of that crime was not relevant to this crime. I wanted confirmation in the form of an order in limine. That's when perhaps I didn't explain myself well enough or the defense raised some questions. So in the abundance of caution, that's why I reached out to Mr. Reddick, who is the CODIS administrator, and he could just explain better why it is that that YSTR hit is not the defendant or anyone, excuse me, it's not a third party hitting to evidence in this case, it's the defendant's profile matching evidence in a totally separate case, likely because, although I want to have confirmation, that the evidence in that other case was only a partial YSTR profile. And so there may be some genetic similarity between Derek Rosa and that perpetrator, but there's no relationship between that perpetrator in our case and our evidence. Do you guys agree with that recitation? Ms. Riolo? So I agree that there's no link between the 2016 case and the present case? No, I think what the statement was that the defendant's DNA, and I guess I could pull up that report here, was fed into CODIS, which I take it is a database of DNA samples, and that it hit on some DNA that had been collected in a 2016 case when Derek would have been 6. Is that what you're talking about? Yes. And that, yeah, and that it's the state's position that it's not relevant to this case because it's not someone's DNA linking back to something in 2023, but rather the defendant's DNA linking through a YSTR. Yep, that's right. To the 2006 matter. I think the argument in the verse cannot exist, meaning that the individual's DNA in 2016 would not link back to this case. And I think that we would need Mr. Reddick, John Reddick, to actually testify to that and have to hear what he has to say. As far as, I do agree with Mrs. Caso's proposition, but I think that for me to take a position that the invert does not work, I would need to push. Do you have a DNA expert? We have a DNA expert, specifically blood stain spatter. His name is Richard. Have you discussed this issue with him? We briefly discussed here. This issue came up this year after that report. So I guess I would be asking because Mr. Borst seems to have a specific position of scientific that he asserts to be scientific fact. You have an expert that you can consult. Can you do that within the next day or two to determine whether we actually have to have an evidentiary hearing for me to make a decision on whether this is something that should be excluded from mention at the trial? I can certainly make the effort to consult with Mr. Ackerman. There's also out of the state of Florida, and there is a time difference. But I can certainly talk to them to the perspective. That'd be great. Okay. Which one do you want to do first? Let's do the King motion, Your Honor. Sure, why not? So, did you read the Idaho District Court opinion that
Mr. Forrest sent a couple days ago by email. I did. You know, and of course, the cases that are relevant in our situation. There's a bunch of them. I was surprised, but Blanco and Cohen out of this district seem to lend some tend to lend some support for his position. Let me ask you this: who would you be suggesting in the course of the trial would be the alternative perpetrator? So, Your Honor, I'm really not sure why the King motion and the state's so insistent on bringing it forward. I'm not sure if that's going to be a theory of defense at this point. And I think the court was had very astute, I'll say, comments about the defense using, I think, what the state was worried about, Frank Ramos as an alternative theory because they have, I guess, GPS or cell phone data showing that he was not in the area and that could blow up in our face. I think that's what you said the last time we were here on December 23rd. Not blow up in the face, but it tends to undercut, your credibility because, that's what you're seeking to have with the jury. And I think that you're right about that. And so I think that at this point, the ruling on this is premature. I think we're all officers of the court. We know the consequences of our actions. And I think that Nos han echado. ¿Qué han cerrado? ¿Lo han cerrado? Pues si no he hecho nada. Bueno, vamos a intentar entrar otra vez. Marisa, gracias. Alma Castillo, Libertad, María Flower, Cecilia Paredes, Salamandra, Rosana, Nacemur, Piluca, Isabel Fernández y María. Bienvenidos a los nuevos miembros. Oye, que me han echado. ¿Me han echado a todo el mundo o solo a mí? Nos han echado. Me han echado. Pero si no he hecho nada. Me han echado de la reunión, pero si yo no he hecho nada. No me lo puedo creer. Me he quedado flipada. Pero nada, pondremos a Alberto. Me han echado. Sí, lo voy a buscar, pero vamos, que me han echado y yo no he hecho nada. Ya lo sé.
Yo alucino. Me han echado, pero que yo no he hecho nada, os lo prometo. Bueno, claro, sí. Yo flipo. El tribunal, es increíble. Ahora os lo pongo. Bueno, igual ponemos Albertito. Ya lo he intentado 3 veces. ¿No? Ask us before opening, and we can even and how about this? We can even tell you if during the trial, okay, and not and I think I can agree as an officer of the court, as we have had this discussion, and you don't want me to surprise the state with this on closing, that we definitely I won't do that. Okay, I definitely won't go through trial quietly and then all of a sudden in closing say Frank Ramos did it, and then the state didn't have the opportunity to put in the GPS records or whatever he's looking to do. So we'll talk about it right before opening, and we'll let you know if we're going to do it or not.
We're going to readdress this during the first day of jury selection. I want to give it some more thought. I'd like to hear at that point where you're going with this case. Because if, again, I don't want to preclude a defense, I wouldn't do that. But I don't want to have you, I don't think it should be we're very clear in Florida with all the discovery rules that we have, that we don't do trial by ambush. And it's particularly disfavored to try and perpetrate a falsehood in a tribunal. I mean, we you know, the sign upstairs, we here for seeking the truth. The process here is to figure out what are reliable facts, and not a sleight of hand. So yeah, I'm going to be asking you, I think, when we start selecting a jury, if you have alternative suspects, I want to know what evidence you intend to present to determine what. I'm not granting his motion. I'm just sort of saying, yeah, I think it sounds like a good idea. We're going to readdress this on the 20th. Okay. Understood, Your Honor. And I think there's pretty sure there's Florida bar rules that I have to, and ethical rules that I cannot present false testimony. And if I do, I have to correct it. I know definitely there's the Dupree case that prosecutors have to do that. And I think there's. Well, they have a different burden than you do. They do. And in terms of a defense counsel's burden, you have kind of a dual allegiance there. And I actually researched this nationally for Judge Fine a couple of years ago. And it's a little squishy, but it just doesn't seem fair to do that. All right, let's move on from the King motion. I'm going to read, again, I hate to kick the can down the road, but I want to give it some more thought. And I want to find out what you're intending to do during that jury selection process. I want to move to the 404 issue. And I'll hear from Mr. Borst on this, if you would, please, today. Yes, Judge. I think the most important argument for the state to lead with is that this evidence is not being introduced solely as an attack on the defendant's character. And I think that I hope that after the court has had some time to digest all of the evidence that was presented, the court understands the state's theory as to the relevance and the probative value of the defendant's actions. And that's what I'm highlighting, the word actions, because character is who somebody is, right? The state is not going to get up and say, Derek Rosa is a bad person. Derek Rosa, you know, we're not going to say that. We're going to say, or we'd like to say, Derek Rosa sent these videos to people. Derek Rosa shared these videos with people. And the videos were graphic, and the nature of the videos are important because that's exactly what he did after committing the crime of first-degree murder. Beyond the fact that they are graphic and violent, why is it important that it's a suicide video? Están which hablando in de fact Fran would be Ramos. different from. Well, remember, Están hablando de los videos enviados. Marina Garcia was also, in the defendant's own words, tied to his attempted suicide. No voy a hablar en este video, ni voy a traducirlo If you ahora. believe Derek Rosa's own words, the murder of his mother was not meant to be just a murder of his mother. It was also intended to be a suicide. Well, that's interesting because had he followed through with that, then he never would have been able to send those photos to his friend. I agree, which goes back to the state's original position. Ya es oficial, para 2026 más del 30% de las empresas tendrán comerciales digitales trabajando en remoto con sueldos que superan los 3.000 euros al mes. Because we've proven it, that the defendant has shared violent, gory, bloody videos of Ronnie McNutt the very day of, well, I guess, yeah, the very day of him killing his mother and sending photos of his mother and himself to the very same friends he sent the suicide video to. I'm sorry. The suicide video was sent from the fellow up in Michigan to him on the 29th. He then distributed it to his chat friends. Correct. Within the next 24 hours or so. Correct. And then it was the young lady on the bus on October 12th. And in addition to that,
the defendant also sent the Ronnie McNutt suicide video on Discord on the 12th as well. Oh, I was not aware of that. Thank you. Okay, and so around the same time of him showing the suicide video to his girlfriend on the bus, the video also gets sent through the Discord application. And coming full circle, after the murder, the defendant sends the photos of his mother in a pool of blood to Sweden, right, CG, and sends those photos to the same classmates that saw the suicide video on Discord. Okay, so now that's a fact I was not aware of. I mean, I'd heard some suggestion that he sent it to someone other than Sweden. Correct. But I wasn't aware that he had sent it to his chat group as well. So basically, the students in his class would say that well, student LL, he is the first one to see two photos. He sees a photo of the selfie, and he sees a photo of Irina Garcia in a pool of blood on Discord. He then deletes the photo of Irina Garcia's body in a pool of blood, but leaves up the selfie. Other students in that Discord chat, they then see the selfie, and at that point, they discover that Derek Rosa has been arrested, and they realize these are real images, or what they believe to be real images, versus fake. So it really is a tightly, and I know Your Honor wasn't a fan of my argument of inextricably intertwined. Yeah. But it really is inextricably intertwined because these videos, these images are all coming around in a circle. It's the same people on the front end and the same people on the back end. And the state's position is a motivation for the defendant was to create the content that everyone has explained he enjoys to see. He gets a reaction out of it, a pleasurable reaction out of it. And that's what CG said, that he was laughing and joking, and the photos were a source of amusement until CG rejected it. And then at that point, Derek Rosa realized this is not funny and contacted 911. So I think one other point, Judge, is that Your Honor said the other day, and I agree with it, is that let's say we were to take away any history between CG and the defendant, or any history between his classmates and the defendant. We would not really have any full context as to why it is he's sending these things to these people. It wasn't a coincidence that he sent these images to these very same people. It's because he's shared the images with them before to get their reaction, and now he's doing it again. So it's sort of like, it's a pattern, honestly. I mean, the best way I can describe it is it's a pattern of behavior, not character, a pattern of behavior to show his intentions, his motivations, and also it does tend to prove identity as well, right? If the defense gets up and says, like, we don't know if they're going to say it, but if they say Derek Rosa didn't do it, okay, well, we want to explain that the evidence in the phone is reliable, and we need to provide full context for the reliability of the phone extractions, and to block our witnesses from saying we got all this stuff, but not talking about what they got previously. The state in that way would be losing probative evidence. Okay, so your probative evidence is that he sent the photographs to this group. You would certainly relevant to establish that it was a known group, that they had exchanged videos and photos in the past. Right. The nature of them, that they are graphic and violent, is relevant to prove what? It's relevant because it's the identical fact pattern that we have here in this case, meaning I'm sharing with you an image that's very bloody. It's a violent act. And I, Derek Rosa, want to see your reaction to it. That's a big part of why we feel this is also similar, because he's soliciting the reaction. So then you believe it goes to plan and motive? Absolutely, all of it, absolutely. And really, it goes to everything, honestly.
Well, no, because it goes to character to some degree. If you look at it as he likes violent stuff, well, But actually, that's not the admissible part. That's actually a really good point, Judge, because there's nothing inherently bad about enjoying horror movies, about enjoying things that are disturbing. There are lots of people that enjoy watching really violent, bloody movies, video games. It doesn't make them a bad person. So I would kind of reject the premise that it is bad character to want to look at things like that. Your It's Honor, an interesting thought. What do you think? It's interesting. I don't agree. He kept Well, saying- why? They make zillions of dollars on these movies. I agree with that too. Of course, they make zillions of dollars. People go to the theater just so that they can be scared and frightened and see all this blood and gore. Of course, but that's not what he wants to use this evidence for. He kept saying the word pattern, and pattern sounds to me like propensity evidence. He has a propensity to do these things, and that's inadmissible under 4B, right? Then he said it was motive. It goes to motive because sharing a video, by the way, one video, it's not multiple, it's only one video, gory, and he liked the reaction he got. So then the state makes a leap and says, then he kills his mother in order to share pictures of gory pictures. I mean, that is a huge leap to make. I think that and I'll also backtrack because when we were here on the 23rd, the only exchange that we discussed was the exchange with Sweden, right? And because he spoke to Sweden, he sent Sweden those pictures, and the court, not the state, said that maybe that goes to ID. Okay, that's the one thing outside of propensity that it could go to, that maybe it's admissible, but we don't need ID anymore because we know who Sweden is, because the court allowed his confession into Mr. Rosa's confession. If somebody on the Discord group or on the witness stand and were asked, did you receive sometime after 11:15 p.m. Photos from Derek? Yes. What were they? Well, a body laying in a pool of blood. Have you previously received violent matters from him? Yes, I have. Is it inadmissible because they described them as previous violent photos? Or do you think it should be cleaned up and just, yeah, I'd received videos from him before? I think it has to be cleaned up to videos from him before because it's one video. It's only one prior video. It is not a murder video. It's a suicide video. There's a lot of differences. And I think that if someone's on the stand, I don't understand why we need it. It's so prejudicial. You have so many other things in this case. Why do you need for a kid to... That's a government argument. It's admissible because we need it. Right. That's not reiniciar. a factor. Vengo en un momento. I understood, but
Hola. Nada, me han echado y he puesto otra cuenta y todo, y nada, de esta reunión ya no puedo. Bueno, pues nada, pues que les den por donde. Nada, que me han echado de la reunión sin hacer nada, esta vez ni hablado ni hecho nada, pero bueno. Vamos a poner a Alberto y ya está. Qué gente, qué corrupción. Muy triste. Qué gente. Con lo bien que lo llevábamos hoy. De verdad, no lo entiendo. Hay cosas que no lo entiendo. Abuelita es la última que se va. Ahí está la abuelita, el padre Ya se de van, Derek, ya ahí se han ido. está. Ya sacaron a Derek Bueno, Rosa, pues es no lo que se pasa puede nada. percibir cuando todo el mundo le dijo adiós. Todo el mundo le dijo chao, chao a la abuelita, todo el mundo le dijo a Derek, perdón. Y No pasa nada, se nada. queda acá. Ahí está, no sé qué busca Queen hasta el final. En realidad, ahí está de verde, todo el mundo se está Bueno, yendo, me han menos echado de ella. la reunión, ¿Qué será por busca? quedarme ayer muy Creo tarde. que ella está buscando chocar con Maricel Descalzo. Creo que Queen está buscando chocar con Maricel Descalzo. Ya Que chocó haya con terminado, Rielo, ¿no? ya le dijo algo a Vice. Yo creo que anótenlo. Creo que su próxima jugada. Ah, mira, está escuchando lo que está diciendo el fiscal ahí. Está hablando con el fiscal ahí. Queens Bueno, está pues la escuchando última lo que parte habla el lo tenemos fiscal todo. aparentemente no sé si este es un reportero o algo, pero es un dato muy curioso en realidad. No, Ahí está el fiscal ahí son poniendo la estudiantes. atención a Queen y otras personas más que están, la abuela y el padre están observando como que, ¿qué estarán hablando esta gente, no? Está fuerte, está muy fuerte esto. Pero bueno, ahí está. No me quiero ir hasta que se desconecte todo. Mm, ahí está. Vamos a ver si bueno, ahora sí se paró Queen, ya se paró. Ella quería solamente escuchar eh, qué estaban hablando. Comer boca, como decimos en buen dominicano, comer boca. Bien, ahí vamos a ver, la abuelita y el padre están esperando a Rielo, creo. La abuelita y el padre están esperando a Rielo. Entonces, automáticamente me baje de este live. Voy Bueno, no a importa, preparar ahora este seguimos. video subtitulado, ¿verdad? Ahí vemos a Irán entrando. Ahí vemos a Irán entrando, saludando a José Rosa, saludando a su madre. Bueno, ahora hablamos, un segundo. Yo creo que ya está, Bueno, ¿no? Que ya no se sé. van. Vamos a esperar, mi Bueno, gente. vamos a ver Yo sé que los si ánimos están mañana medio hay. golpeados por la cuestión del interrogatorio, pero debemos seguir. O sea, es una orden, señores, no mía, obviamente. Es una orden, debemos seguir hasta el final. ¿Mm? Debemos seguir hasta el final en este caso. Está doctora Rielo recogiendo todas sus pertenencias. Los familiares están esperando a Rielo. Esto da confianza. Eso significa que ellos le tienen confianza y que están confiando plenamente
en ella, ¿no? Los tres están esperando a Rielo, qué bonito. Eso genera confianza. Y vamos a verla. Rosa la saluda ayudándola. Bueno, la mochila, ¿no? Creo que le chocó la mano también. Creo que José Rosa le chocó la mano. Y de esta forma entonces nosotros terminamos porque ahora voy a trabajar sobre lo que se dijo. Bien, ahora Bueno, voy a traducir. pues nada, vamos a dejar a Alberto y vamos a seguir con lo nuestro porque tenemos mucho, mucho, mucho que contaros. Y bueno, es increíble todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Y por qué me han echado de la corte si yo no he hecho nada? No he hecho nada. Esta vez sí que no he hecho absolutamente nada. Pero bueno, ya sabéis cómo somos, ¿no? Somos los mejores y por eso nos echan. Porque nos tienen mucho miedo. ¿Por qué? Porque me han echado. Se lo he dicho a Alberto, me han echado. Y dice, bueno, a mí también no te pasa nada, que a veces ocurre. Digo, ya, pero es que conmigo se ceban, ya van no sé cuántas partes. Bueno, pues nada, tenemos mucho de qué hablar hasta que salga Light and Crime, que saldrá en unos minutos. Y vamos a comenzar con lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Que era vale, espera. Estamos grabando esto y nos lo han quitado, nos han dejado ahí todo tirados, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque tenemos menos la última parte, todo lo sustancial, ¿vale? Así menos mal que ha sido muy tarde cuando nos lo han quitado, ¿no? Porque la verdad es que nos han dejado trabajar bastante bien con toda la manía que nos tienen. Bueno. Tenemos lo del ADN, eso sí que lo tenemos. Espera un momento. Aquí es cuando yo me fui porque decían que iban a comer durante 45 minutos, eso lo quitamos. A ver, este tampoco. Vale. Sí, el siguiente. Vale. Entonces, yo creo que vamos a empezar por el final, ¿no? Y entonces, aunque lo hemos puesto... Vale. Bueno, nos habíamos quedado con lo del autismo, con que él había quitado lo de la audiencia, que estaba denegada. Vale. Y lo siguiente que hay sería lo siguiente, un segundito y os lo cuento en un segundo. Darme un minuto. Vamos para acá para poder veros y hablar con vosotros. Bueno, ¿qué tal la tarde? Pues no lo sé porque... ¿Es porque eres una conocida por los balangas? Pues no sé, seguramente, porque es que no lo entiendo, porque ya son 4 veces, ya es la 5ª vez, ¿no? Al principio me llamaba la atención y ahora ya pues no me llama la atención, lo que pasa es que me fastidia de estar tantas horas trabajando para esto. Pero bueno, hemos conseguido muchas cosas y vamos para allá. Nos habíamos quedado que hablaban del autismo y el TDAH y tal, y ahora el juez dice... Comparecieron a este tribunal el 17 de diciembre, creo que fue el 16, y fueron bienvenidos a incorporarse en ese caso, pero con un mensaje muy claro, esto se va a juzgar en enero, ¿de acuerdo? El juez dice que por sus kinder, ¿vale? Comparecieron ante el tribunal el 16 de diciembre, creo que fue el 16, y fueron bienvenidos a incorporarse en ese caso,
pero con un mensaje muy claro, este caso se va a juzgar en enero, ¿de acuerdo? Pero cuando lleguemos a esta situación de que ustedes se incorporan al caso, sí, de acuerdo, pero hay 2 abogados muy competentes que llevan 2 años en este procedimiento y que han preparado el caso. Lo que no estoy escuchando es que el Estado haya modificado los cargos de una manera que justifique un aplazamiento. No estoy escuchando que exista nueva prueba que haya entregado recientemente y que justifique un aplazamiento. No estoy escuchando que el abogado, que era el único responsable de la defensa del acusado, haya desaparecido, obligando a nombrar un nuevo abogado. Ese no es el caso. Aquí es cuando él deniega aplazar el juicio. Y cuando ayer usted habló de que quería investigar, mi pregunta es, ¿investigar qué? La investigación y la preparación de este caso ya están hechas. Lo que ocurre es que ahora se trata de que usted se ponga al día para actuar como abogado defensor en el juicio. Esto se lo está diciendo a descalzo. Ahora bien, respecto a los asuntos que se pusieron en conocimiento de este tribunal ayer, necesito hacer algunas preguntas de carácter fáctico. Preferí hacerlo en una conversación en privado con los abogados antes de continuar hablando de ello. ¿Les parece bien? Sí. Pasemos entonces a una conversación privada. Y ahí es cuando ellos han quedado ahí todo el rato hablando de cosas, ¿vale? Y ahora os vais a quedar un poco patidifusos. Dice... Cuando vuelve, él sigue hablando. Ayer esto podría afectar a posibles negociaciones de declaración de culpabilidad y de una posible mitigación de la pena en caso que el acusado sea declarado culpable de algún delito. Y en cambio, bienvenido ver que la defensa y el Estado están de hecho manteniendo conversaciones de manera más amplia en relación a este caso. Vuelvo a leerlo porque decirme si estoy equivocada o no. Por favor, decírmelo. Dice, eso podría afectar a posibles negociaciones de declaración de culpabilidad y una posible mitigación de la pena en caso de que el acusado sea declarado culpable de algún delito. Y es un cambio bienvenido ver que la defensa y el Estado están, de hecho, manteniendo conversaciones de una manera más amplia en relación en este caso. Sin embargo, no se ha presentado nada que impida en este caso continúe hacia un juicio. ¿Qué está diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Que están hablando para que Derek sea culpable, se declare culpable. Bueno, pues venga, seguimos. Tenemos 2 semanas entre ahora y la selección del jurado. El inicio del proceso de selección del jurado y tenemos 2 semanas y 6 días antes de los alegatos iniciales, suponiendo que podamos conformar un jurado en esos 4 días y vamos a repasar este procedimiento dentro de unos minutos. Pero básicamente lo que ustedes han hecho estamos trabajando en una posible resolución de este caso. Y ahora que estamos en la antesala del juicio, es un poco tarde para llegar a ello, pero me alegra que estén trabajando en esa posibilidad. Vale, Marisa, sí, cenar, los que puedan comer normal. Yo me he comido una hamburguesa. El juez está insistiendo que, vuelvo a repetirlo porque vosotros qué pensáis. Dice, pero básicamente lo que ustedes han dicho es, estamos trabajando para una posible resolución de este caso. Y ahora que estamos en la antesala del juicio, es un poco tarde para llegar a ello, pero me alegra que estén trabajando en esa posibilidad. Les insto a que continúen trabajando si eso es lo correcto en este caso. Y si llegan a una resolución antes y del 20 de enero,
Hágalo saber y actuaremos en consecuencia para determinar si se trata de una resolución apropiada y si sería aceptada por este tribunal. Aquí está diciendo el juez que están hablando de la posibilidad de que Derek Rosa se considere culpable y haga un pacto con la fiscalía para rebajar la pena. Yo me he quedado, no sé si lo habéis escuchado, pero yo me he quedado alucinada. De todas maneras, luego, si en cuanto nos lo ponga en Life and Crime, os lo pondré y vais a ver cómo el juez dice eso que os estoy diciendo, que no me estoy inventando nada, que lo ha dicho el juez. Sí, pues dice el juez que tienen conversación entre la defensa y la fiscalía para que se considere culpable. Yo me he quedado un poco alucinada, ¿no? Dice, por lo tanto, la moción de aplazar el juicio queda denegada. Quiero hablar con ustedes sobre una serie de cuestiones diferentes que ahora están maduras en relación con el juicio de este caso y la selección del jurado. Estoy segura de que tengo las notas al respecto. Yo de verdad espero que no. O sea, yo espero y creo que no, que son cosas de este señor, pero como ha sido después de venir y lo ha dicho 2 veces, pues yo ya me he quedado un poco así patidifusa, ¿eh? No, Eugenio, no. Saludos a todos los que no he saludado, ¿vale? Un besito muy grande. Venga, seguimos. Lo primero que quiero abordar con ustedes es una cuestión que me resulta algo preocupante y necesito conocer su opinión sobre si es apropiada o no. Este es el que se conoce en los círculos judiciales como un caso de alto perfil, porque hay cobertura mediática constante y he sido informado por los jueces del segundo piso de que cuando este caso está en sesión hay muchas personas en la parte frontal del edificio causando molestias. Yo no he estado allí, yo no soy testigo directo de ello, pero otros jueces consideran que hay una especie de activismo ruidoso y manifestaciones en las escalinatas frontales. Un juez incluso me mostró una fotografía. Me envió la imagen de un camión dando vueltas alrededor del juzgado con la imagen de Derek, la mía, y creo que la de los fiscales en algún momento, proclamando la corrupción de los tribunales de Miami-Dade por llevar adelante esta acción contra Derek Rosa. Todo el mundo tiene absolutamente derecho a su opinión. Mi preocupación es que el jurado esté expuesto y utilizando el extremo extrajudicial no en el sentido de extrajuez, sino extrajudicial en el sentido de influencias externas de la sala, influencias ajenas a este tribunal. Me preocupa la forma en que normalmente funciona este juzgado. Los jurados llegan al aparcamiento que está al otro lado de la calle y entran caminando a la puerta principal. Y me preocupa que tengan que entrar por esa puerta principal atravesando un gran número de personas que pueden estar promoviendo posturas partidistas en este caso. Necesito saber si ustedes discrepan conmigo y de qué se trata, de una preocupación válida o no. El Estado considera que es una preocupación válida. No he visto a estas personas, señoría, así que a día de hoy no había nadie fuera y ayer tampoco había nadie fuera. Sí he visto personas dentro de la sala. Dice, no sé qué alternativa puedo proponer al tribunal porque de que los jurados se anden caminando por la parte frontal del edificio, si tengo un par de cosas que te propondría al respecto. Por lo que he revisado, creo que eso es relevante. Además, esto es lo que el primer tribunal de apelaciones del distrito dice sobre este caso, sobre este asunto. Los jueces no son libres de ignorar factores externos a la prueba, como la atmósfera dentro y alrededor del juzgado, que puedan influir en el veredicto del jurado. La sexta enmienda impide a los tribunales de primera instancia una obligación afirmativa de minimizar cualquier riesgo de que factores inaceptables afecten a la derecha del acusado o a un juicio justo. Los tribunales tienen la obligación de garantizar que el juicio sea un proceso justo y, desde luego, la obligación de proteger a los jurados de cualquier posibilidad de influencia o intimidación.
Señor Richard Gere, la bufona 1 y la bufona 2 con las que usted habló tan fácilmente, o sea, fácil, muy fácil usted que estaba hablando con ellas, son las que más lío arman, ¿vale? Las que más líos arman. Alex, no lo deberías de hacer, ¿sabes por qué? Porque Derek necesita nuestro apoyo. Derek necesita que no nos retiremos. Si todos nos retiráramos del caso, este niño está perdido. Vamos a esperar mañana vamos a apelaciones, Alex. No te vayas, de verdad. No te vayas. Te lo pido por favor, no te vayas. Todos, de verdad, o sea, nos está atragantando todo con este juez y con esto que le están haciendo al niño. Pero si hacemos todos el marcharnos del caso, Derek se queda solo. Y creo que no se lo merece. Hemos luchado con él durante 2 años y tenemos que seguirle sujetando de la mano. Aquí hay que seguir con Derek Rosa. Hasta el final y más allá. Como decía Buzz Lightyear, ¿no? Hasta el infinito y más allá, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer con Derek Rosa, hasta el infinito y más allá. Bueno, hay que seguir. Dice, esto surgió en un caso en el que durante un alegato final bastante extraño, la acusación llenó la sala con agentes de policías uniformados. Creo que fue un caso de agresión a un agente. Incluso después de que el tribunal les hubiera advertido que no llevaran insignias dentro de la sala, el primer distrito revocó el veredicto del jurado en apelación precisamente por esa influencia. Hay otros casos también, puedo facilitarle algunas citas si lo desea. Y por supuesto la regla 2.450A reconoce mi autoridad para controlar la conducta del procedimiento, así que esto es lo único que estoy considerando. Puede que sea más fácil controlar al jurado y el proceso de selección del jurado en un juzgado distinto. Estoy pensando que quizá deberíamos seleccionar el jurado en el nuevo edificio judicial. ¿Qué pasa esto? No lo van a cambiar, porque antes estaba leyendo por ahí que alguien estaba diciendo que habían dicho los cascos, Dios mío, los cascos, que alguien había dicho que iban a cambiarlos de ciudad. No, lo van a cambiar de sala, ¿vale? Venga, vamos para allá. El jurado en el nuevo edificio judicial. Debe haber un nuevo edificio judicial. Bien, no veo que nadie se alarme con esa idea, pero tenemos muchas cuestiones que debemos tener en cuenta. Porque para hacerlo en un juzgado necesitamos contar con una instalación segura para Derek Rosa. Necesitamos la capacidad de entrar y salir del edificio sin que sea visto por el público, sin escoltas visibles ni esposas. Pero si ya las vemos dentro del tribunal, ¿que no se las quitáis? Y creo que el nuevo juzgado es un poco más seguro en cuanto a la exposición del público cuando las personas entran en el edificio. Entran directamente por la puerta principal, suben al 4º piso y acceden a la sala del jurado. Este quiere usar la sala antes de irse. El nuevo juzgado está diciendo. Alex, te conozco del canal de la Duraca. ¿Quién es Duraca? No sé quién es, Lucy. ¿Quién es Duraca? No lo conozco. O conozco. Bueno, sigo. Han cerrado la calle frente al juzgado por ahora entre las 73 Wildflower y el nuevo edificio judicial, lo que permite un mejor control de las personas en el exterior. Es Ain. No sé quién es Ain. Es que yo no conozco a nadie. Yo es que no conozco a nadie. No la conozco, en Isla Duraca. No sé quién es, cariño, Lucy. No tengo ni idea. No conozco, no sé. ¿Es de TikTok, de YouTube? Es que no sé quién es, no tengo ni idea.
Bueno, seguimos. Dice, ha cerrado la calle frente al juzgado por ahora entre la 73 West Tal y el nuevo edificio judicial, lo que permite un mejor control de las personas en el exterior. He estado allí con el cabo William y con el capitán Ever y he encontrado una manera de hacer todo lo necesario. Estoy dispuesto a realizar una visita al lugar con ustedes la próxima semana. Elijan un día. Podemos hacerlo a las 8 de la mañana si lo prefieren. También puede ser por la tarde, incluso a la hora del almuerzo. Espérate, que me he perdido. Pero creo que es importante ver la estructura física para comprobar si le resulta adecuada. Bien, una vez que tengamos un jurado me preocupa un par de cosas. De nuevo, el hecho de introducirlos en este edificio. No me entusiasma la idea de aislar a un jurado, pero me inclino a hacerlo y les pido su opinión sobre esta propuesta. Me inclino al que el sheriff los recoja en una ubicación remota y los traiga a este juzgado a través del garaje, de modo que la entrada en la sala 4.1 se realice sin exposición a ninguna circunstancia externa. Eso es algo que también abordaría con ellos durante la selección del jurado, para asegurarse de que no tengan ninguna influencia indebida. Veamos, en cuanto a la selección, podemos profundizar en cuando estemos allí presencialmente, pero mi idea sería la siguiente: tendríamos que preseleccionar jurados. Mi propuesta es convocar probablemente a unos 80 jurados por día, lunes, martes y miércoles, aproximadamente en grupos de 25 a 30 cada vez, porque necesitamos tratar dos cuestiones principales. No me cuadran las estas. Si son 80 al día, grupos de 25 a 30, bueno, a 30. Bueno, porque necesitamos tratar dos cuestiones principales. ¿Quién está disponible para juzgar ese caso durante las próximas 3 o 4 semanas o más de 10 días de prueba? ¿Y quién conoce a Derek Rosa? Si hay pruebas preliminares adicionales que quieran utilizar para filtrar a los jurados, por favor, háganoslo saber y las abordamos. Pero mi idea sería trabajar en grupos de 25 a la vez. Aquellos que no tengan inconveniente en dedicar su tiempo, pese a las posibles conflictos, y aquellos en los que podamos determinar, por ejemplo, un borderí individual, su conocimiento del caso. A quienes superen este primer filtro les pediremos que regresen el viernes y, por suerte, a lo largo de esos 3 días tendremos un panel aproximado de 75 personas que vuelvan el viernes. Y de ahí seleccionaremos a 15 jurados este viernes. Les daré todo el tiempo que necesiten para hablar con ellos. Dice, ¿cómo ese juez permite a esas bufonas vestidas de payasa adentro? Dice Ana. ¿Cómo este juez permite a las bufonas vestidas de payaso dentro de su sala? Él no puede impedir nada fuera de la corte, que pongan leyes dentro y no fuera, empezando por su imparcialidad hacia la fiscalía. Efectivamente, Ana. Y dice Ana, como también no se debe permitir su abuso de poder hacia el maltrato hacia los abogados. Efectivamente, Ana, sobre todo por lo que hemos visto, que a Bor le deja hablar lo que quiera, pero en cambio a las abogadas de Derek, tanto ha sido como Descalzo, tanto ha sido como a Medina, las interrumpía constantemente, ¿vale? Vamos a ver. Tienen todo el tiempo que necesiten. Dice aquí. Espera. Dice, tienen todo el tiempo que necesiten para hablar con los jurados durante el proceso de selección. Espera, que me he perdido, ¿no? No. Es posible que haya más rápido, es posible que tengamos que adaptarnos a eso. Pero después de hablar con el juez Tinklen Mendis, con De Leao y con otras personas que han trabajado en jurados numerosos, considero que puede ser la mejor manera de proceder. Me gustaría que ambas partes me envíen sugerencias sobre lo que proponen respecto al fraude individual en este caso. También necesito una especie
declaración fáctica consensuada para poder decir al jurado o a los jurados potenciales de qué se trata este caso. Normalmente comenzamos siempre explicando este es el caso o preguntando si hay alguien que no pueda formar parte de este juicio. Permítanme añadir, para agilizar el proceso, normalmente traería a un panel de cierto número de personas y dedicaría unos 45 minutos. Pero los primeros 15 o 20 minutos se emplean en explicar por qué están allí, la función de un jurado y sus responsabilidades. Mi intención sería hacer eso con todo el grupo en la sala principal de selección del jurado, como hice esta mañana. Así, ¿qué le vas a decir? ¿Que Derek es culpable? ¿Que aquí lo vas a decir por qué, quién lo hizo? Si lo que le vas a decir, ¿por qué lo hizo? No me sabía que me echen. El saludo al jurado, que cubre muchas de sus responsabilidades, la haré yo. Pediré a los abogados, no están obligados, que dado que están hablando con sus jurados, quiera tener a alguien presente en la sala para asegurarse de saber que han escuchado los jurados y si hay alguna objeción de lo que se diga para poder constancia en el acta posteriormente. ¿Entienden lo que le digo? Hombre, claro. Está claro. Está claro que vas a tener ahí un vigía, porque, a ver, si es que no vas a llegar, no vas a llegar. Daré este saludo al jurado a las 8:30 para que podamos avanzar un poco más rápido cuando dividamos a los grupos en bloques de 25 a 28 personas. Tendrán que posponer una fecha para realizar una inspección al jurado, pero esperad un segundo, por favor. Perdonad. Voy a por Coca-Cola, que tengo la garganta ya un poco tal. Un segundo. No tengo que ir a ningún sitio porque la tengo aquí. Perdonad. Coca-Cola, ¿cuándo me vas a mandar la neverita? Que le mandaste a Iker Jiménez, claro, que yo no soy Iker Jiménez. Pero bueno. Bueno, hola, Elo, ¿qué tal, cariño? Un besito, mi niña. Bueno, vamos para allá. Dice, daré este saludo al jurado a las 8:30 para que podamos avanzar un poco más rápido cuando dividamos a los grupos en bloques de 25 o 28 personas. Tendrán que proponer una fecha para realizar una inspección al jurado, quiero decir, una inspección del lugar, la próxima semana. Estoy preocupada por Derek. Todos estamos así. Pero bueno, mañana vamos a ver qué pasa. Mañana tienen que mandar lo de la apelación. Además, continuaré proviendo teléfonos, dispositivos de grabación en la sala del tribunal durante el desarrollo del juicio. El juicio se celebrará en la sala 4.1, pero luego, para luego regresar aquí. Hay 120 asientos para el público, pero no permitiré teléfonos ni dispositivos de grabación. Tampoco permitiré que se use vestimenta partidista de forma similar a lo ocurrido en el caso SUS contra el Estado,
que dio lugar a una revocación. Existe otro caso en el primer distrito de 2014 llamado Lang contra el Estado, en que varios hombres entraron en el juicio por abuso lascivo con chaquetas de cuero con el lema By Hindsight Abuse, quien también podían haber motivado una revocación. Así que no vamos a permitir posturas partidistas reflejadas en la vestimenta dentro de las salas. O sea, que no quieren que lleven lo de Pro Derek. ¿Pueden ir todos vestidos de bufones? Pregunto. Le podemos preguntar al juez si pueden ir vestidos de bufones. Necesito hacer una o dos cosas más y luego creo que sería conveniente tomar un receso antes de abordar los asuntos King y 404 que también podemos tratar hoy. Déjenme estos dos temas sobre la mesa, por favor. Podemos abordarlos después y tras el receso tratar cualquier cuestión relacionada con el jurado. Pero en la última instancia necesito realizar una investigación al acusado en relación con las negaciones. Escuchar esto. Y ahora os voy a explicar qué es lo que la investigación al dice, pero en última instancia necesito realizar una investigación al acusado en relación con las negociaciones de declaración de culpabilidad y cualquier oferta de acuerdo que ya se haya hecho. Por ahora voy a posponer eso. ¿Qué pensáis? Vuelvo a leerlo porque yo, no sé si lo habéis oído, pero yo me he quedado patidifusa. No, si yo no voy a perder la fe en ningún momento, Ana. No la voy a perder. Lo que sí me molesta es que si esto es verdad, voy a volver a leerlo porque es muy fuerte. Pero por última instancia necesito realizar una investigación al ahora os voy a decir qué es, al acusado en relación con las negociaciones, escuchad bien esto, en relación con las negociaciones de declaración de culpabilidad y cualquier oferta de acuerdo que se haya hecho. Por ahora voy a posponer eso. La otra cuestión es esta. Considero que hay suficiente contenido en el expediente para que yo ordene de oficio una evaluación de la competencia mental de su cliente. Lo digo debido al extenso historial que consta sobre autismo, TDAH y otros antecedentes de diagnósticos erróneos. Hay suficiente base, además, para que se haya planteado la competencia para comprender los derechos Miranda. Ah, por cierto, olvidé por completo mencionar a la doctora Sperry. Revisando con el acusado las cuestiones de confidencialidad, pueden abordarlo en sus escritos si lo consideran necesarios. No sé, yo mismo necesito hacerlo, pero me dirijo a los abogados, las personas más cercanas al acusado, para preguntarles si consideran apropiado y como oficiales del tribunal, si tienen alguna creencia de buena fe que exista la necesidad de una evaluación de competencia. Vale, seguimos. Os voy a decir que a mí me ha llamado por lo menos, estas son palabras del juez, no las pongo yo, son palabras que ha dicho el juez. Vale, yo os voy a contar aquí qué es la investigación al ¿vale? Espérate. Vale. ¿Qué significa la acusación al en la práctica? Básicamente no basta con que el acusado diga yo habría aceptado. El tribunal suele exigir una mirada al del mundo real, a toda la evidencia alrededor de la oferta y la decisión, valorando creabilidad, registros y conductas. Este enfoque aparece repetido en varias resoluciones posteriores citando al
Sin enrollarme, ¿vale? ¿Y qué es lo que intenta demostrar con esto? Existencia y términos exactos de la oferta, cartas, emails del fiscal, minuta, propuesta formal, borradores, fecha de la vigencia y de la caducidad, condiciones, cargos incluidos y excluidos, pena propuesta, cláusulas, habitual, ofender, PPR, mínimos obligatorios, etc. Si hubo contraoferta a cambio, si hay pruebas de que la oferta fue comunicada al acusado, notas del abogado, carta del cliente, registros de visita en prisión, mensajes, acta en audiencia. Si el abogado no transmitió una oferta en Estados Unidos, eso es un clásico de reclamación, ¿vale? ¿Qué consejo le dio la defensa y en qué se basó? Evaluación del riesgo real en el juicio, si hubo error material sobre la pena máxima o sobre un agravante. En Alcor esto es central, una creencia equivocada sobre el riesgo de la sentencia. Evidencia del mundo real del que el acusado habría aceptado, ¿vale? ¿Qué es lo que te puede pasar? Reacciones contemporáneas, mensajes, visitas, quiero acuerdo o no quiero acuerdo, coherencia del relato del acusado a lo largo del tiempo, si rechazó ofertas similares antes o si se pedía algo irreal, diferencia entre el ofrecido y el riesgo real, probabilidad de que el fiscal no retira la oferta y el juez la aceptara. En muchos barcos y especialmente tras el Live Fire en Halcón adopta cita, además de yo habría aceptado, se mira si hubiera seguido viva la oferta si yo había sido aprobada. Una cronología limpia. Fecha de oferta, fecha de asesoramientos, fecha de rechazo o expiración, fecha de juicio, plan final y una cronología bien cerrada que evita discusiones estériles. Yo le he preguntado, gracias Eugenio, yo le he preguntado a James que tiene investigación en el caso de Derek Rosa y dice, en este caso hacer una investigación al core significa analizar si existieron negociaciones de declaración de culpabilidad y si Derek fue correctamente informado, asesorado y protegido durante este proceso. No es un tecnicismo menor, puede ser determinante. Hablamos del estándar derivado de Alcor contra el Estado de Florida, aplicado cuando se cuestiona la eficacia de la defensa durante las negociaciones del acuerdo. Aquí hay banderas rojas, ¿vale? Aplicación concreta del Estado de Derecho. Rosa. ¿Hubo ofertas de acuerdo por parte de la Fiscalía? La investigación Alcor exige responder con documentos, no con suposiciones. ¿Se ofreció cadena perpetua con posibilidad de revisión? ¿Se subió la de condena menor por admisión de hechos? ¿Hubo ofertas verbales no formalizadas por escrito? ¿Se usó la amenaza de adult sentencing como presión? Si hubo ofertas y no se documentaron, eso ya es un problema serio. ¿Se comunicaron correctamente a Derek? Este punto es crítico porque Derek es menor de edad, estaba en estado de shock, está en condición tiene condición del espectro autista, ¿no? Tiene la condición de autismo grado 1, está aislado, no tiene el apoyo psicológico adecuado. La pregunta Alcor aquí es demoledora. ¿Derek entendió realmente qué se le ofrecía y en qué se arriesgaba si decía que no? Si la respuesta es probablemente no, la defensa falla el estándar. ¿Qué consejo real jurídico recibió? No vale con el abogado estaba presente. Hay que analizar. ¿Se le explicó la diferencia real entre ir a juicio o aceptar un acuerdo? ¿Se le fijó el riesgo? Si lo aceptas, morirás en prisión. ¿Se le explica la debilidad probatoria del caso? No hay vídeo, no hay testigo directo, no hay pruebas físicas concluyentes, no hay una confesión nocturna. Solo hay una confesión nocturna sin abogado bajo presión. Si el consejo se basó en miedo y no en análisis, Alcor salta.
¿Existe evidencia de que Derek habría aceptado o rechazado un acuerdo? Aquí se mira lo que dijo en los interrogatorios, lo que expresó su familia, su actitud constante de confusión y negación, su perfil psicológico, rigidez cognitiva, dificultad para anticipar consecuencias. Un menor con TEA no decide como un adulto neurotípico. Y eso no se tuvo en cuenta, la defensa queda entredicho. Cuidado aquí que están atacando, el juez aquí ataca fuerte. ¿El acuerdo habría sido viable judicialmente? Última pata del alcor. ¿La fiscalía lo habría mantenido? ¿El juez lo habría aceptado dadas las circunstancias del caso y la edad? Si la respuesta es sí, y ahora sí lo gestionó bien, el fallo es grave. Conclusión clara y sin rodeos. En el caso de Rosa, una investigación alcohol bien hecha puede demostrar que no hubo negociación real, sino presión, que Derek no comprendió las consecuencias, que su condición psicológica fue ignorada y que la defensa no protegió su derecho a decidir informado. Y se abre la puerta a nulidad de decisiones, revisión de proceso, impugnación por Infinite Assisted of Counsel o la larga replanteamiento completo del caso. Esto es lo que quiere el juez hacer para decirle a Derek Rosa todo lo que están hablando claro, que se declare culpable, efectivamente. Y ahora os voy a leer lo último antes de echarme de la corte. Vale. Dice, del tribunal sin ninguna creencia de buena fe que exista alguna necesidad de una evaluación de competencia. Cualquier sugerencia, inicio o requisito, prefiero abordarle ahora y no con apenas 24 horas al margen del día del 20 de enero. Así que pregunta a la defensa, ¿cuál es su posición respecto a si el tribunal debería llevar a cabo evaluaciones de competencia a su cliente antes del 20 de enero? Dice, ¿puedo hablar? Dice, sí señora, lo entiendo. Bien, siendo realistas, usted ha estado en este caso durante 2 años y no necesito revisar los registros de la cárcel para saber que usted es la persona que más ha visto a este joven dentro del ámbito legal. Usted sería, en mi opinión, la persona mejor situada para responder a esta pregunta. No obstante, define con el caso, con el señor Cowens. Su señoría, no creemos que en este momento con el señor Bros, ¿no? Bros. O sea, es que pone Cowens, pero es con el señor Bros, o sea, con Jonathan. Su señoría, no creemos que en este momento requiera una evaluación de competencia. Dice, de acuerdo, aceptaré su postura al respecto. Realmente espero que eso no cambie. Bueno, en realidad sí, cambia, pero en realidad espero que no cambie a las 9 de la mañana del 20 de enero. Si en cualquier momento entre ahora y el 20 de enero considera que la competencia del acusado está en cuestión, le insto a que me lo comunique de inmediato. Sí, señoría. Ahora bien, lo único que creo que queda pendiente sobre la mesa es la cuestión King, el asunto del 404, y todavía no entiendo por qué el ADN y el ISTR, el Y. ¿Y en realidad le gustaría una actualización sobre eso, juez? Sí, claro. Dice, siento que no expliqué bien al tribunal lo relacionado con el resultado del CODIS. Así que me puse en contacto con el director de la MCDO, que es quien entiende y gestiona el sistema CODIS. En la medida en que el tribunal necesita o quiere escuchar esa información adicional sobre por qué el resultado en CODIS no es relevante, podría exponer lo que él me explique. Tengo una reunión programada con él y puedo hacerle que comparezca en directo y le explique qué significa exactamente. Permíteme empezar diciendo que si él habla conmigo será en la sala del tribunal. Y quiero dejar muy claro, porque la última vez que hablamos de este tema presumí que mi hija es investigadora de ADN en Nueva York, en el Museo Americano, y pregunté
sí le importaría que hablara con ella. Los abogados del tribunal me hicieron saber muy rápidamente que eso no era correcto y tenían toda la razón. Por dos motivos. El primero, porque no debo buscar información externa. Ustedes tienen derecho a conocer la información al mismo tiempo que yo para poder determinar si es apropiada y para poder responder a ella. Así que en este sentido no he buscado ninguna información a través de mi hija. El segundo motivo es que espero que sus peritos no pongan los ojos en blanco y no vean esto como una prueba más de lo hecho más inteligentes que son. Ya sabes que son las hijas. Ya saben cómo son las hijas, perdón. Quería dejar claro para que conste este acta, porque si mencioné este asunto, pero no he buscado información externa sobre la cuestión ADN y STR, de una forma u otra voy a necesitar escuchar a un experto o a una exposición por parte de ustedes para poder comprenderlo plenamente. Juez, el administrador del CODI del LSD es John Relgis. Tenía programada esta relación con él hoy a la 1 de la tarde, evidentemente puede que tenga que moverla porque estaré aquí, pero el plan o el objetivo sería ponerme a disposición del tribunal y dar la defensa tan pronto como lo permita la agenda. Bien, gracias por eso. Muy bien, ahora abordar la cuestión King y el asunto 404. Realmente no creo que vaya a llevar, bueno, no sé cuánto tiempo llevará, pero no creo que sea mucho. Lo dejo a criterio del tribunal. Podemos tomar un receso y volver en otros 45 minutos, ¿no? Vale. A ver, ¿por dónde voy? Esperad. Vamos a ver. Luego han empezado a revelación, en la que estoy a punto de entrar en un momento. No encuentro causa justificada. El caso ha sido debidamente tratado y pertinentemente claro para que no haya ninguna duda. En el contexto de la siguiente. Iniciamos el caso en octubre del 2023. En diciembre se planteó la cuestión de que si el detenido Derek Rosa era apropiada para una instalación para adultos. Llevamos a cabo, creo, 2 días la audiencia, alrededor de 12 a 15 horas de testimonio sobre las circunstancias de su detención como menor de 13 años para una instalación, en una instalación para adultos. Y aunque no viola la 8ª enmienda de la Constitución, fue constitucionalmente suficiente. Ciertamente no es lo óptimo y creo que quedó claro hace 2 años que este no iba a ser el caso de que Derek Rosa pasara todos los años de adolescencia sentado en una cárcel para adultos esperando a que se celebrara el juicio. No parecía justo para él, no parecía que fuera lo correcto. No, tú lo que quieres es meterle en la cárcel para toda su vida, ¿vale? Cuando él es totalmente diferente, inocente. Es que nunca me voy a creer que Derek es culpable, jamás. A diferencia de la tendencia en este juzgado de tardar 5, 7, incluso 10 años en llevar a un juicio a un asesinato de primer grado, se acordó de que este no sería el caso aquí y como resultado la señora Rielo y la señora Medina y el Estado en la entrega de las pruebas de descubrimiento hicieron un trabajo ejemplar preparando este caso rápido para juicio, pero vamos a ver si no han entregado todavía cosas. Mirad, yo hay veces que pienso que vivo en otro sitio, o sea, que estoy viendo otro juicio, que estoy en un multiverso, ¿vale? ¿Veis las películas donde existen y conviven multiversos? Pues yo creo que yo en el caso de Derek Rosa, estoy en un multiverso. No sé vosotros si pensáis lo mismo que yo. Bueno, sigo. A diferencia... llegamos a una fecha de juicio en septiembre. En ese momento la defensa indicó que no estaba preparada y que el señor Baez estaba
distraído con otros asuntos en curso, cuyos detalles no voy a exponer a petición suya. Por lo tanto, reiteramos el caso del calendario. En septiembre pedí a los abogados que solucionaran las fechas para juzgar este caso. Y finalmente llegamos a las fechas de enero, las fechas que tenemos ahora. El señor Baez se retiró de este caso en la tercera semana de noviembre, creo por las mismas razones que motivaron una solicitud de aplazamiento en agosto, y han pasado desde entonces unos 6, 7, 8 semanas. Ahora, señora Gonzalo pone. Dice, señora Gonzalo, usted también compareció en esta sala, disculpe, compareció en la sala 17 de diciembre, no sé quién es Gonzalo, pero bueno. Seguimos. Y ahora se pone, él ha vuelto y ahora se pone a charlar con la gente que estaba allí al lado de la Queen, ¿no? ¿Pero es legal que un juez investigue? Yo creo que no. Es que no lo sé en Estados Unidos. Ese caso se parece al de los hermanos Menéndez, que había otro gobierno y se juntó con el de Simpson. Ah, con el... ya. Sí. Con OJ Simpson. Ya te entiendo, Alex. Sí. Bueno, entonces se pone a charlatear él y dice, ¿ustedes son estudiantes de Derecho o algo así, los que estaban sentados al lado de la Queen? Dice, ¿de qué universidad? Siguen estando acreditadas. Oh, solo estoy bromeando. Ah, sí, tienen un huracán justo ahí. Bien, vamos a dejar constancia del acta, por favor. Eso lo digo en todas las escuelas. No se sientan ofendidos. Bien, ya queda constancia. Rodemos el caso del estado de Florida contra Derek Rosa, número y si el abogado le parece bien, mi idea sería abordar un par de cuestiones. Una, la que yo llamo moción King, porque ese fue el caso principal, una moción 404 presentada por el señor Borg. ¿Hay algo más que quiera tratar antes de cara al juicio? ¿Algún otro asunto que desee plantear? Su señoría, creo que esas son las dos mociones que nos gustaría discutir hoy. Si quiere dejar constancia en acta de que en cuanto al tema CODIS, si el Estado va a llamar al señor Reddick para que testifique, entonces obviamente nosotros probablemente queremos contar con nuestro propio perito para que nos explique y eduque tanto a nosotros como al tribunal sobre este asunto. Así que esperemos a ver qué sucede, pero quería dejarlo reflejado en acta. Dice, bueno, imagino que lo que va a ocurrir en cuestiones probatorias como esa es que, suponiendo que llegamos a la selección del jurado, no sé exactamente qué estarán haciendo ustedes en los próximos días. Espero que estén avanzados en lo que necesitan. Por cierto, si necesitan alguna intervención para conseguir instalaciones en Crystal House o algo similar, díganoslo. Estaré encantado para ayudar si hace falta. Gracias, señoría. Bien, si no lo dije antes, que conste en acta la presencia del acusado desde el momento en que se abrió la sesión. Dice, bien, si no lo dije antes, que conste en acta la presencia del acusado desde el momento en que se abrió la sesión. Pero si llevas ya 14 horas. Así que lo estoy pensando en qué asuntos como el de ADN quizá podemos tratarlos al final del día, durante el proceso de selección del jurado. No está claro cuánto tiempo tomará, pero tal vez podamos encajarlo ahí. Acabo de entrar en medio de la discusión, pero si la defensa está buscando un perito, si tiene un experto listado que es un experto en ADN, no es que tenga un perito de ADN designado. John Reddick no testificará como un perito general. Lo único sobre lo que testificará sería como administrador de CODIT. Yo administro este programa, CODIT. No estaría ofreciendo opiniones técnicas ni conclusiones. Lo único que haría era explicar el informe ISTR. Así que si la defensa quiere que su experto, que ya está listado, escuche su testimonio, puede que no conozca CODIS porque no pertenece al condado de Miami-Dade, no tiene relación alguna con CODIS, no es administrador de CODIS. Por lo tanto, lo único que intento decir es que John Reddick, que en cierto modo es un testigo de hechos, para explicar cómo funciona CODIS
y porque una conciencia de CODIS no tiene nada que ver con los delitos imputados ni con Derek Rosa. Quiero dejar muy claro. Dice, no estoy seguro de cuál será exactamente el contenido del testimonio, su señoría. No sé si el señor Reddy ha presentado declaración previa, una deposición en este caso. Y dice, no sé si el señor Reddy ha presentado, en este caso, no estoy relacionado, dice, no estoy seguro, pero sí va a testificar sobre algún tipo de vínculo relacionado con el ADN. Creo que esto roza el testimonio pericial, aunque podamos abordar que este asunto durante la selección del jurado en un momento posterior. Ahora bien, si Rick puede entender esto mejor, ¿ustedes tienen una persona especializada en ADN con la que haya consultado? Es decir, alguien que figure en una lista para testificar sobre ADN. Creo que es lo que dice el señor Herr. Si el señor Eklimon es el experto en el ADN de la defensa y conoce el caso, y ustedes presentaron una... déjeme ver si puedo encontrar de nuevo la moción. A ver, voy a pedirle a la señora Rile que escuche esto, porque voy a basarme en un conocimiento de los hechos para esta discusión. Señoría, que conste en acta, he estado involucrado con mis clientes de principios de año. Ustedes presentaron una moción en relación con el ADN. ¿Está en el gran libro, en el volumen que me entregaron? Dice, señoría, creo que la parte en la que ISTR se puso en conocimiento del tribunal fue a través de la moción in limine presentada por el Estado. Ahí está. Entonces buscaré a esa moción para orden in limine en la pestaña C. Y recuerdo que en algún momento del año pasado, aquí está párrafo 12, que no haya ningún testimonio ni pueda presentar en relación al resultado ISTR en CODIS y que no esté relacionado con el delito imputado y que involucre a esta persona que ya ha sido condenada y sentenciada. Bien, eso es interesante, sí. Y creo que aquí ya es lo último porque ya lo han echado, ¿vale? Ahora lo que le voy a leer, un momento. Dice Boros, en este momento el tribunal había acordado que el hecho de que el ADN del acusado estuviera vinculado a un caso no relacionado en el que sabemos que él no era el autor de ese delito, no era relevante para el crimen. Yo quería una confirmación en forma de una orden in limine. Aún ahí es cuando quizá no me expliqué lo suficiente bien o la defensa planteó dudas. Así que por un exceso de cautela o bien porque contacté con el señor Reddick, que es el administrador del CODIS, y él puede explicar mejor por qué este resultado ISTR no corresponde al acusado ni a nadie. Perdón. No. Dice, no corresponde al acusado ni a nadie. Y dice, perdón, y rectifica. Y dice, no corresponde a un tercer vinculado a las pruebas de este caso. Es el perfil del acusado coincidiendo con pruebas de un caso totalmente separado, probablemente porque, aunque quiero confirmación, las pruebas de este caso, de este otro caso eran solamente un perfil STR parcial y por lo tanto puede haber cierta similitud genética entre Derek Rosa y otro autor, pero no hay ninguna relación entre este autor y nuestros casos y nuestras pruebas. ¡Ay, Jonathan! Que no era familiar de Derek Rosa ni nada, ¿no? No, a que no. ¿De quién es el ADN, Jonathan? ¿De quién es el ISTR? Que no es de Derek. Que ya no tiene nada que ver, lo que decía Relo, ¿no? Que no tiene que ver nada genéticamente con Derek Rosa. Ya no, ya ha reculado, ¿a que sí? Dice, porque aún quiero, la respuesta de este otro caso era un perfil parcial, por lo tanto puede haber cierta similitud genética entre Derek Rosa y ese autor, pero no hay ninguna relación entre ese autor y nuestro caso ni nuestras pruebas. ¿Están ustedes de acuerdo con esta posición, señor Rielo? Y dice Rielo, estoy de acuerdo, pero no hay ninguna relación entre el caso del 2016 y el caso actual. No, creo que lo que se dijo de que fue que el ADN del acusado
y supongo que podría sacar ese informe ahora mismo, fue introducido en código, entiendo, en una base de datos de muestras de ADN y que coincidió con ADN que había recogido en un caso del 2006, cuando Derek habría tenido 6 años. ¿Eso es lo que están hablando? Y dice el fiscal, sí. Y dice Rielo, y que la postura del Estado es que eso no es relevante para este caso, porque no se trata del ADN de otra persona, ni que se vincule con algo ocurrido en 2023, sino que es más bien el ADN del acusado y que a través de una ISTR, sí, correcto, coincide con un asunto del 2006. Dice, creo que el primer argumento no puede existir, es decir, que el ADN de un individuo en 2006 no se vinculara en este caso, y creo que necesitaríamos que el señor Reddick testificara realmente sobre eso. Tendría que escuchar lo que él tiene que decir. En cuanto a si estoy de acuerdo con la postura del señor Borg, pero creo que para que él adopte una posición en que la inversión no funciona, yo me pondría a ello. Dice el fiscal, ¿tiene usted un experto en ADN? Y dice Rielo, tenemos un experto en ADN. Puedo hablar específicamente sobre manchas de sangre, salpicaduras y dispersión. Y dice, ¿han hablado de este asunto con él? Y ahí ¡pum!, me tiraron. Ahí, pues la que se dedica a tirar gente, pues no le debe de caer bien, ¿vale? No le debo de caer demasiado bien, o me conoce o me ha tocado, a lo mejor hace pinto, gorgorito, ¿no? Bueno, todavía no ha salido nada en Life and Crime, dejarme ver un momento. ¿Sabéis si ha salido alguien? Dice, estoy muy triste, mi querida Isabel. Siempre salen que la pregunta debe ser un jueves a las 2:18 de la tarde, bajo de un semáforo en rojo y que estaba nevando, le dijo el juez al señor Tony. ¿Cómo? Ah, me refiero que el papá debió preguntar qué determinada manera para hablar con su hijo antes del interrogatorio. Fue ridículo. Escuchar una cosa porque, a ver, hay más cositas por aquí, ¿eh? Vale, no sé si existe... Karina, ¿te tiraron a ti también? O sea, que hizo una criba y nos tocó. Pues qué mala pata. Es que a mí no me toca ni la lotería. O sea, no me toca ni el reintegro. Bueno, vamos a ver en Core TV si hay algo. Creo que no. Si lo lleva Life and Crime. No creo que lo lleve Core TV, pero vamos a investigar. Siempre hay que investigar. Sí, han puesto algo. Pero como siempre, súper partidistas. Quiero mirar lo de la llamada del 911, ¿eh? Corte V, de verdad, ahí... Mirad, yo antes me encantaba Corte V, pero solo me gustan los juicios. O sea, y lo del otro también. Ay, Dios mío, sí. Pues eso es que hizo una criba de gente y ya está. ¿Pero por qué tiraron a las personas conectadas esa? Yo qué sé, yo que tengo la negra, ya van 5 veces. Vale, las 2 primeras veces hablé y se escuchó, porque no sabía hacerlo y tenía el micrófono abierto. Hasta ahí me da culpa, pero lo demás no. Y otra cosa, no entiendo porque en el territorio español Univisión no me deja verlo.
Pues ¿sabes lo que pasa? Que los han tirado en lo más fashion, ¿sabes? En lo más fashion. Los han tirado en lo más fashion. ¿Por qué? Porque estaban hablando de Fran Ramos. Vale. Pero bueno, luego estoy segura que dentro de un ratito en corte web como el otro día lo veremos. Vamos a seguir y os voy a ver, ayer Tony, por la noche a última hora, al final me conecté. Vale, está ya la audiencia completa de ayer, ya lo sé. Vale, vamos a ver, el canal de este muchacho. Vamos a ver. Algo que ponía de que estaba viva la madre o algo así, no sé. A ver. No. Ahora lo encuentro. ¿Aquí? Ayer puso Tony un vídeo que espero que no le moleste, que lo ponga yo. Ah, ¿ya me la has pasado? Vale, gracias. Porque le mandaron un vídeo a él, no sé quién se lo mandaría, pero era un vídeo que estaba muy chulo, realmente chulo. Entonces espero, Tony, que no te enfades conmigo, que te moleste, mejor dicho, que lo ponga, porque tú dijiste que, bueno, esto tenía que correr. Y la verdad es que gracias por cederme, eres tú la persona que lo ha hecho, porque ante todo, yo quiero hacer una cosa, a ver si soy capaz. Tony y yo vamos muy a la mano y pensamos muchas cosas en política, en el caso de Derek Rosa y en muchas cosas, pero Tony y yo topamos en algo que no estamos ninguno de los dos de acuerdo, que es con lo del autismo de Derek Rosa. Bueno, hoy sabemos que yo tengo la razón, ¿vale? Esperad un segundo, porque quiero hacer una cosa, que no voy a poder, pero bueno. A ver si soy capaz. Aguantarme un momentito. Bueno, vamos a ver si podemos hacer otra cosa. Dejadme un segundito, porque si lo consigo sería la bomba. Que no creo, pero bueno, a lo mejor con un poco de suerte. Ahí. Esperad un segundo. Es que es muy complicado lo que quiero hacer, ¿eh? O sea, no sé si va a salir, pero bueno. Pero son cosas mías de que se me ponen.
Espera. Voy, Cody, un segundo. Estoy poniendo a trabajar a James. Un segundo. ¿Qué os pasa? Vaya. Pues ya os han sacado. ¿Qué tenéis? Vale, pues nada, me dice que lo que quiero hacer no puedo. No lo puedo hacer, pero bueno. Me lo imaginaba. Esperar un momento porque quería hacer otra cosa. No, pero tampoco lo voy a poder hacer. Vale. Bueno, pues nada. Os lo voy a poner porque me parece algo que ha conseguido Tony guay. O sea, súper bien. Os lo voy a poner muy rapidito. Ay, espera, a ver. Exactamente, sonó y él pensó que se había apagado. Sí, puede ser. Vamos a ir. Vamos susurrando. Espérate. Vamos a ver, lo que más me llama la atención de ese vídeo, no lo voy a poner entero, evidentemente, porque para eso ya está Tony, pero lo que sí os quería decir era, esperad un segundo, ay, esperad, decirme si lo escucháis. Ahora os cuento lo del autismo. Si tenemos tiempo hasta que salga. Vale, vamos a ver. Vale. Decirme si se escucha. Lo primero es muy importante a ver si se escucha. I went to my bus, a school bus. You went to your school bus? Yes. What school do you go to? I'm at middle high. I'm at middle high? Yeah. Okay, that's over there on 20th Street, right? Yes. And what grade are you in? 8th grade. 8th grade? ¿Lo escucháis? ¿Me podéis decir si lo podéis escuchar, por favor? Si me podéis decir si lo habéis escuchado, genial. Honor classes? No. ¿Se escucha? Perfecto. Vale, muchas gracias, Marisa. Gracias, Elo. Muchas gracias, muchachas. Sois la caña, sois los instintos. Vale, vamos para allá. ¿Dónde estamos? Yo sé que a mucha gente le gusta el chusmerío de la mosca y tal. A mí es que no me gusta ponerlas porque para mí son personas que no tienen educación, no tiene absolutamente nada. Son unas personas que son para mí, son cero, son cero. Solamente por los valores tan malos que tienen.
Más que nada por los valores, ¿eh? Por los valores que tienen. Vale, entonces yo las moscas no las voy a poner, nunca, jamás en la vida. ¿Vale? Pero, bueno, vamos a poner a Tony, que Tony dice cosas muy chulas y tiene un vídeo realmente guay que ha conseguido. Venga. Y ahora quiero, vamos a hablar de lo de honor en clase y todo esto que ha estado hablando Rielo, hasta que consiga lo de Courtois. Oye, yo ya no sé, tengo frío, tengo calor. Es que hace 0 grados ahora mismo, son las 10 menos 10 de la noche, hace 0 grados, tengo la calefacción puesta bien fuerte, pero está la casa helada, o sea, no sé, te queda, o sea, tienes calor y luego te tienes que poner frío. Venga, vamos con Tony. A ver, ¿dónde empieza Tony con esto? Esperar una cosa. A ver, aquí está Tony. Venga, vamos para allá. ¡Sufran, culebra! ¡Sufran! ¡Ay, no! ¡Sufran, culebra! ¡Sufran! Pero que... ¡Sufran! Vamos a compartir. Venga. Vamos a compartir, muchachos, que esto se calentó. Venga, vamos a ver qué es lo que tiene este videíto. Esto se lo mandaron ayer. Yo cuando me fui a la cama, hecha polvo de que ya no podía más, Mayo, y le pregunté, ¿estás viendo a Tony? Y me dice, sí. Y le digo, ¿estás viendo el vídeo? Se lo habrán mandado o algo así, porque yo no lo tengo. Y entonces, pues voy a poner a Tony, no creo que le moleste. Tony, gracias por dejarme, espero que me dejes. Y si no lo dices, no quiero que pongáis sus vídeos y yo no los pongo. Ya sabes que yo no soy muy habitual a poner vídeos de nadie, pero para mí esto me parece una bomba. Venga, vamos para allá. Vamos a ver qué tiene este videíto. Vamos a ver qué tiene este videíto completico, que esto fue cuando entran a ver Rosa. Vamos allá. Vamos allá. Que este no se lo pasaron a Kevin. Yo a Kevin no se lo he visto. Creo que no se lo habrán dado. Ay, un momento, perdón. Vamos a verlo. A ver. Ahí está Gutiérrez. Ok. Y hay aquí llevan a ver aquí adelante. Hay alguien que está grabando en la parte de atrás. Yo, antes de que él siguiera hablando, dije, lo seguí. Era claro, aquí. ¿no? Ok. Aquí entran a ver aquí adentro. Ok. Vale, esto ya lo hemos... Mira qué habitación, ¿eh? La sala de interrogatorios. O sea, con unas comodísimas. Una sala que no tiene claustrofobia ni nada, ¿eh? A mí me meten ahí y con la claustrofobia... O sea, es que me puede dar un algo. Vale, pues nada, el Osegui va, tal, no sé qué, está Gutiérrez. Bueno, pues... Veis aquí, y hay una cosa que es verdad que lo dijo él. Ahí está la fiscal, ahí encerradita. Mira cómo en el primer vídeo no nos lo pusieron, ¿eh? Entonces hay una cosa que sí dice que él, a ver dónde está, a ver si lo capto. Que es que Gutiérrez se queda mirando con una cara como diciendo, no entiende. Mira, ahí, mira, lo he pillado, qué buena soy. No, este no le tengo yo, Marisa. No. Esto no está en la del hijo. Esta no. No sé quién se la habrá pasado, pero esta no está en la del hijo. En la del buen hijo esta no está. En la que nos marcharon todas no está. ¿Cómo se dice de eso?
El buen hijo se llama en inglés, ¿no? Es que anda, para encontrar a este chaval es súper complicado el del buen hijo este. Bueno, vamos a seguir. Mirar, y es verdad lo que él dijo, ahí le va a decir por tus iniciales, él dice, no tiene... Okay, this is the form right here, okay? Okay. Now, I want you to follow, actually to read here. Okay, read this little dot right here. Out loud? Yes. Before we ask you any questions, you must understand. Mirar cómo Derek lee bien, ¿vale? Lee bien. Yo esto lo he visto y no es Tony. Ah, pues yo no lo he visto, cariño. No. Él dijo que le habían pasado este vídeo. No sé, yo lo pongo porque no lo he encontrado. O sea, no es que no lo haya encontrado, es que no lo había visto nunca. Digo, pues se lo habrán mandado a él, a alguien que él conozca. You're right. Okay, you understand that? Yeah. Okay. ¿Ves cómo él lee? ¿Lo entiendes? Sí. Go ahead and initial this little dot for me. It means that you understand that. Yeah, just your initials. I don't have initials. I just write my name. Okay, whatever, right here. Ahí es cuando él le dice que no tiene iniciales, que él lo único que puede hacer es poner su nombre. Hombre. Y mirar cómo mira el Osegui a la fiscal que está a la Luna de Valencia y cómo mira a... Diciendo, no sabe lo que le estás diciendo. O sea, esto no puede seguir, pero bueno. Mirad la cara de Gutiérrez, del señor que no tiene pelo. Okay, read the second line. Ese vídeo apenas salió. Yeah, the right to remain silent. Okay, you understand that? Yeah. Okay, write your name again if you understand that. ¿Ves? Mira a la fiscal y mira al otro como diciendo, ¿vais a permitir esto? ¿Vais a permitir esto en serio? ¿Ves? Con una cara de incredulidad como diciendo, este chico no sabe lo que está poniendo. Sí, escribió por su buen trabajo. Y luego hay otra cosa que es muy guay, que es cuando ellos salen, van al baño, escuchar que se oye hasta cómo hace pipí Derek. Es algo increíble. El tacata, acordaros que son de las chanclas que lleva Derek. O sea, va con el pijama. O sea, fíjate qué contaminado puede estar ese pijama. Con todas el ADN de toda la comisaría. Es que es increíble. ¿Vosotros os acordáis cuando cogieron al padrastro de Marilyn Soto? ¿Os acordáis que cuando sale de la casa detenido sale con un mono blanco? Porque le quitan toda la ropa que lleva puesta y no es de la noche del crimen, ni del día del crimen. ¿Os acordáis de aquello, no? Si no, lo pondríamos. Pero ¿os acordáis que sale con el mono blanco antes de llevarle a ningún sitio, no? Venga, seguimos. Ese es el baño. Okay, there it is. There's a toilet if you need the toilet, and there's the... Y escuchad lo que se oye. ¿Cómo Derek Rosa misiona? Habéis visto, ¿no? Cómo misiona fuerte y luego cómo misiona bajito.
Me parece. ¿Y por qué lo seguí fue y no mandó a alguno de sus súbditos? O sea, que el chaval tenía ganas de hacer pipí para que luego le pregunten al detective, ¿os acordáis? Si no había un baño al lado de la celda. Pues es que el niño estaba que no podía con su vida, ¿no? Con toda la orina que llevaba en su vejiga. Se oye como tira de la cadena. Se va a lavar las manos. Le dice que no y Derek se siente como... Qué asco, ¿no? Mira. No. Le dice, vete a la izquierda, vete. Esto sale en lo en lo que dijo Riel González, Elosegui, y le dije que fuera a la derecha, a la izquierda. Eso ya lo tenemos que ver, que es de ayer. We'll let you wash them in due time, okay? Okay. No, straight. No, straight. I'm sorry. Bueno, dice, yo le dije a la izquierda y se fue a la izquierda. Claro, porque cumple órdenes. Vamos a ver que él está cumpliendo todas las órdenes que tú estás diciendo. Por su condición. Un niño súper educado que sale del baño, hace su pipí y sus cosas, se quiere lavar las manos, tú no le dejas. Y yo no veo ningún tipo de líquido rojo en las manos de Derek, no sé quién las ha visto. Now you can make a left. Ahí yo lo veo limpio completamente. Yo también. Limpio Comparto su opinión. completamente. Okay, make a left and right in this room. Todavía ha tocado todo, ha ido al baño, ha tocado puertas, ha tocado todo, ha tocado un boli, papeles, ha tocado todo y todavía no le han hecho las pruebas, se las hacen después. Right here. Vale, ahora sigue con el interrogatorio, ¿vale? Y luego hay una cosa que no oímos lo que dice, porque yo le he puesto el traductor y aquí no lo traduce Google, no lo oye. Ah, no, sí lo traduce. Mira, antes no la traducía. Ah, pero lo pone en inglés. Espera, voy a ver si lo puedo poner en español. Un segundo. Español. Y si no lo hacemos ahora un momento. Porque él decía que ayer no lo oía. Bien. A ver. Ah, mira, ahí está. A ver. Un segundo. Ok, vamos a prestar. Y él dice que prestemos atención a lo que pasa ahora, ¿vale? Vale, vamos a prestar atención todos de lo que dice que va a pasar ahora. No, you can stay there. You can stay there. Cuando habla con la fiscal. Whoever's new at this, I wanted for him to get more detail. ¿Cómo? Te hemos pillado con el carrito del helado. Un segundo. No, you can stay there. You can stay there. Un minuto. Whoever's new at this, I wanted for him to get. Un segundo. Que necesito estas frases como agua bendita.
Un momento. More detail rather than the bullshit. Questions before, you know? But no, yeah. Lo que pasa es que él lo escuchaba muy bajito. Thank God. You know, you start going into it. I usually go right into the meat and potatoes of it, you know? Yeah. And did that and then go back, you know? ¿Escucharon o no escucharon? ¿Escucharon, muchachos? Es decir, esto fue lo que... Oye, esto está duro, ¿no? A ver, va para atrás, a ver si lo volvemos a escuchar. Espera, déjame echar esto para atrás y ponerme los otros audífonos porque no atino bien con esto. Eso es antiguo. Espérate. Espera, déjame echar esto para atrás y ponerme los otros audífonos porque no atino bien con esto. Eso es antiguo. Espérate. Espérate un momentico. Vamos a ponerme los otros audífonos porque no escucho. ¿Sabéis lo que dice? Dice, quería que tuviera más detalles, mejor que las estúpidas preguntas de antes. ¿Sabes? Sí, ten más fe que en Dios. Aquí está. Bien con esto. Pues se escucha muy bajito. Espérate. Vamos a poner... Espera. Hen. More. Ok. Es que está por ahí. Vamos a ponerlo de nuevo. Recuerden que esa es la fiscal del caso que después... A ver, ¿qué más cosas? Calladita te ve más bonito. Ahora, lo que no entiendo es la novatada de este detective. ¿Por qué dejó la cámara prendida? Ah, porque no se dio cuenta. For him to get more detail rather
rather than the bullshit questions before, you know? Yeah, we got enough though. But no, yeah, ¿Qué escucháis vosotros? thank God. Because, you know, you start going into it. I usually go right into the meat and potatoes of it, you know? Yeah. And did that and then go back, you know? ¿Te das cuenta? O ella dice I want it at this point. I wanted to, for him to, Ese es el punto. I usually go right into the meat and potatoes of it. Claro, que aquí hay más. ¿Ves? ¿Ves que está como susurrando? Espérate. I wanted to, for him to get more detail rather than the bullshit questions before, you know? Yeah, we got enough though. But no, yeah, thank God. Because, you know, you start going into it. I usually go right into the meat and potatoes of it, you know? Las estúpidas preguntas de antes. Yo creo que se está metiendo con Gutiérrez, ¿no? Yeah. And did that and then go back, you know? ¿Te das cuenta? Y ahora le da así como que espera que viene, ¿no? Yeah, we're going to get a warrant for that. Ok, ella dice I want it at this point. Pero ¿qué es lo que dice I want it at this point? Ella dice I don't want it o ella dice I want it at this point. I wanted to, for him to get more detail. Y como ese es rather el than the punto, bullshit ¿no? questions. O sea, aquí en España sería, es como, ese es el punto, ¿no? Bueno, pues quien lo haya escuchado, pues ahí está. Él dice, quería que tuviera más detalles, mejor que las estúpidas preguntas que hizo antes, ¿no? Creo que es. No, más o menos. Yo creo que es eso, ¿no? Que se estaban metiendo con el... Sí, sí, querían culparle mucho más de lo que han hecho, efectivamente. Por eso en todos los canales sacaron las fotos del dedo largo. Claro. Dice, por obra de Dios. Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno. Vamos a seguir mirando a ver si ha salido algo. No creo que tarden demasiado. Esperar un segundo. Esperar un segundo que estoy buscando una cosa. Esperar un segundo.
No os mováis, no os mováis. Un segundito. Pero ahora, ¿por qué no funciona esto? Un segundo. Un segundo. Espera, no sé. Ah, voy. Ahí lo tienes, cariño. Vale. Hola, Ma. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola a ¿Cómo todos. estás? Un ¿Cómo día vas? terrible con esas noticias. ¿Eh? Un día terrible con esas noticias. La verdad es que sí, un día terrible con esas noticias, sí que es cierto. Pero bueno, no pasa nada, nosotras vamos a estar. Yo es que como no me voy a creer absolutamente nada de lo que digan, ¿sabes? Yo lo tengo muy Claro. claro, no sé tú. No, claro, todo lo que dicen ellos realmente no tienen lógica alguna. Primeramente, vimos un Jonathan fingiendo, haciéndose el que fuera un psicólogo neurólogo, dando criterios que él no tiene conocimientos para eso, rebatiendo el criterio de un especialista en psicología, en autismo, en traumas, y él diciendo que no, que el autismo, primeramente dijo que el autismo no era un problema neurológico, era un problema social. Pero, ¿y cómo este señor se puede parar de arriba a decir esas sandeces que está diciendo? No solamente porque tienen problemas de socialización. No, mi amor, que no tiene ningún... Tienen más cosas. Así mismo, que no tienen problemas en el entendimiento. Si una de las primeras cosas que tienen los autistas es problemas en la comprehension. Y si él tiene un IP, que es una educación especial, es porque a ellos tienen que recibir de manera diferente los conocimientos, porque no les llega igual, porque no los comprenden, para poder rebasar esa materia. Efectivamente. Entonces, ¿cómo él va a decir que no? Que él lo entendió todo, que él no tiene ningún problema de comprensión, amén de que la especialista dijo que tenía todos esos problemas. No, él y el juez saben más que todos los especialistas. Sí, sí, sí. Él dice que es que
no sé, tú sabes que hay unos formularios, ¿no? Cuando tú haces el peritaje, ¿no? Que son los DMS y todos los que ellos dijeron. Entonces, tú sabes que ellos se basan en que como no lo hizo por esos cauces que ellos dicen, sino por otros, lo que dijo ella no tiene nada que ver. Claro, porque es que ellos quieren que le diga las cosas que ellos quieren. Y si no se agarran de una pajita flotando en el agua, pero ahí se agarran de eso para minimizar la situación. Es verdad que se agarraron de que el padre, cuando lo entrevistaron, no tenía conocimiento de los problemas de su hijo. Y la abuela, cuando la entrevistaron en el carro, tampoco tenía conocimiento de lo que el niño, la situación del niño. Porque le preguntaron, ¿el niño tiene alguna situación mental? Perdona, yo creo que Irina no se lo dijo a nadie. Ese es el problema. Eso suele suceder muchas veces, que los padres le da pena, vergüenza que sus hijos sean autistas y es un error garrafal, porque después suceden cosas como esta que estamos viendo y entonces se ven las injusticias por no decirle a todo el mundo un momento, atiéndame lo diferente porque él es especial. No esperen que actúe de la misma manera, en cualquier momento puede darle una descompensación porque se ponen alterados, porque cuando hay un exceso de sonidos, de problemas sensoriales, ¿entiendes? Propio de los autistas. Entonces la gente va a decir, pero que mal criado, pero mira pero no. Es porque es propio de la condición médica. Por eso hay que decirlo. Los niños que es autista, no lo escondan, por favor. Mira lo que está pasando ahora con Derek. Efectivamente, Ma, y tú lo dices con conocimiento de causa, o sea, no lo dices porque lo digas yo como profesional y tú porque tienes una persona muy cercana a ti que lo tiene, ¿verdad? Así, mi niño chiquito es autista y por eso lo estoy diciendo. Y por eso subí a decir, porque están diciendo que el tema del certificado de Honor Roll. A ver, el sistema de educación de Estados Unidos se divide en 4 cuartos de clases. Es decir, en otros países es en semestres, ¿no? Serían 4 semestres o 4 cuartos. Por favor, Isa, si tú puedes, te mando una foto en el WhatsApp para que pongas el diploma que Dere tenía en la pared de su cuarto. Ampliado, ¿está? Sí. Es ahí en la foto, si ustedes pueden leer, dice Honor Roll de segundo cuarto nada más. De segundo cuarto, sí. ¿Ves? No es sí, ahí tengo la lengua trabada. Del curso entero, sino solamente del segundo cuarto. De 4 cuartos del curso, solamente uno tenía Honor Roll. Era algo de lo que él era bueno. Sí, pero ¿qué pasa? No es eso, mira. Por ejemplo, en el primer semestre, tú puedes sacar, aquí las calificaciones son A y B, que A es el máximo, B está bueno también, pero bueno, ya C es bajito, C viene siendo como 80, ¿entiendes? En otros sistemas de calificación, D, que ya es suspenso, D es rayando en meridiano, y F es suspenso, ¿entiendes? Es por letra. Es decir, si sacas A y B en un cuarto completo, te dan ese diploma de Honor Roll. No significa que tú estés en clase de honor, significa que tuviste un cuarto de calificaciones correctos entre A y B. Pero no significa tampoco que el curso entero escolar tú lo hagas con A y B, ¿entiendes? Porque tú puedes tener un semestre bueno y los otros 3 semestres malos, ¿entiendes? Y eso es lo que ellos están diciendo, que él era honor roll, que él era muy inteligente, que él sacaba en todo y que es imposible que no entendiera. Que no es así. Pero yo no sé tu niño en qué tipo de condición está, si la 1, como dicen que es Derek, o como yo decía desde un principio. Tú sabes que también, yo tuve aquí a Saru, tú la conociste, la tenía Saru, bueno, ahora está, ella es odontóloga, y ella decía que es que ella estaba muy en desacuerdo del apoyo 1, 2 y 3, porque ella, que era un apoyo 1, ¿no? Ella era Asperger, como Derek, de apoyo 1, ella decía que a veces ella sentía que era un 1,5, ¿no? Porque ella necesitaba apoyo en otras áreas
¿no? Por ejemplo, Claro. Derek Rosa lee bien, ¿no? Lee muy bien. Pero no comprende lo que lee. Es Sí, la pero no sé, comprensión no de sé, la lectura. claro, pero no sé en qué país está Saru, ¿en qué país es Saru? No sé. Aquí en Estados Unidos, no sé, es decir, en el condado donde yo vivo, porque tú sabes que cada condado tiene Sí. su historia, ¿entiendes? Y su superintendente, y cada uno es independiente. Entonces, te hacen una evaluación donde participan, ¿entiendes? Primeramente tú tienes que llevar, cuando empieza los niños empiezan en la escuela, si tiene una condición médica, como es el autismo, tú tienes que decir, él tiene autismo, porque ellos prueban inicialmente a ver si puede entrar en clases regulares, que por la mayoría de las veces no puede ser porque no entienden igual o porque necesitan la comprensión, la explicación de manera diferente o la sociabilización es mucho ruido, no pueden concentrarse, ¿entiendes? Tienen que ser, tomar las clases en otras aulas diferentes. Entonces se reúne todo el team de la escuela donde buscan terapista de habla, terapista ocupacional, el psicólogo en cada escuela aquí de la Florida hay un psicólogo, el psicólogo de la escuela y bueno, los representantes de escuela, ¿no? Que no tienen nada que ver con las especialidades, la maestra que le toca y entonces evalúan, le hacen una serie de exámenes, incluso auditivos y todo, porque muchas veces dicen, bueno, vamos a ver si el autismo no es autismo, es que no oye bien, no, ellos descartan, ¿entiendes? Todas estas cosas, sí, oye bien, pero es autismo, ¿entiendes? Claro. Y buscan todo lo posible y dicen, por eso es el IP, ¿entiendes? Se hace una clasificación de lo que tú necesitas especializado, personalizada, ¿entiendes? Eso es. Lo que tú necesitas y se le da a ver, tú necesitas más terapia de habla, pues se te da 3 sesiones de terapia de habla incluido en la misma escuela, incluido con el resto de las clases. Tú tienes problemas ocupacional, que no puedes tocar bien, que no puedes agarrar bien el lápiz, que no puedes escribir, que entonces vamos a darte más terapia ocupacional, ¿entiendes? ¿Necesitas las dos? Pues bueno, las dos, ¿entiendes? Y se hace todo un team, se te hace una evaluación, ¿cómo decir? ¿No? Sí, una evaluación. Sí, se hace una evaluación, pero se hace como una planificación, una planificación personalizada de cómo te van a dar a ti las clases, independientemente que tú estás en la misma aula con otros niños que tienen el mismo problema tuyo o problemas de comunicación, porque no hay un aula nada más que para autismo, ¿entiendes? Están mezclados los autistas con niños que no son autistas, pero tienen problemas de comunicación y no se pueden comunicar correctamente, ¿entiendes? Sí. Y entonces se mezclan todos esos niños, pero cada uno tienen que trabajar con cada uno con los detalles que tienen que tener, ¿entiendes? Con las terapias que lleva, vienen, lo recogen, lo llevan para otra aula, la terapia, regresa para atrás. Ese es el IP, ¿entiendes? Que había hablado, ¿cómo se llama esto? Rielo. Y entonces es personalizado, es enseñanza personalizada del problema que tiene cada niño. Porque los síndromes de Down aquí también reciben clases especiales. Claro, yo no sé si tú me has oído, que sí que me has oído, que sabes que yo tengo un hijo con dislexia, que tiene 31 años y es una eminencia ahora mismo. Ha trabajado mucho porque él le ha costado mucho sacarse los estudios. ¿Por qué? Porque la dislexia yo la tengo numérica y él la tiene alfabética, ¿no? En el sentido de que él las letras se les cambia de las confunde, sitio, sí. y luego tiene la tela cruzada, que escribe más rápido. Si pone Jorge, lo pone al revés, ¿vale? O sea, tú la pones en espejo, tú lo ves bien y él lo ve mal. Tú a mi hijo le dices que escriba una frase como él la ve y te lo escribe más rápido que anormal. Y hoy que como lo escribimos nosotros, ¿no? Entonces, yo no lo sé cómo la gente piensa que, bueno, tú sabes que yo me he matado con lo del autismo, o sea, yo es que no entiendo. No se comprende, pero tú no oyes Pero una cosa tan importante en el juicio. Tan importante en el juicio. Que diga, no, eso es un problema social, eso no es un problema neurológico. Yo me quedé así, ya esto empezó muy mal. No, claro, yo también, cuando yo estaba escuchando y estaba viéndolo y ya le he puesto a James a traducir, digo, a lo mejor lo he escuchado fatal, ¿sabes? Claro, y el autismo, y tienen que entender las personas, el autismo puede estar
con avances, ir muy bien, y de pronto tener un retroceso y es normal, ¿entiendes? Tener momentos de retroceso que tú dices, mira, me empezó a hablar menos, o se pone molesto con más seguido, o tiene más problemas sensoriales en este tiempito. Entonces tú tienes que analizar qué ha provocado eso, pero eso necesita una atención dedicada a estos niños que probablemente Dere no la recibió. Porque veo que en la familia nadie tenía el dominio del problema que tenía Dere. Nadie. Y sabes una cosa, yo entré aquí en YouTube, pues, ay, el niño, pues nada más ver al niño, es que nada más verlo, o sea, tú como Karina, ¿no? Que tiene un hijo con la condición, tú tienes otro hijo con la condición, Karina también, y Karina, y subía como tú a directos conmigo, y ella digo, a ver si subes un día a hablar de ello, porque, bueno, esos directos estaban borrados por diferentes causas. Entonces, lo que yo te decía era, yo entré en Estados Unidos como, hostia, el niño es autista, tiene la condición de autismo, y entré como, bueno, pues como tal cosa. O sea, me dieron hostias por todos lados, o sea, por todos los lados, y subí a donde Alberto, no digas esa palabra. Incluso es como una vergüenza. Sí, incluso subí a Osito y le dije, yo, es yo, la chica mexicana, que tenía un canal muy chiquitito, ahora no puede venir porque tiene un canal muy grande y entonces ya no tiene tiempo, evidentemente, como si a mí me dicen que me voy a otro canal, pues es que no tienes tiempo. Y entonces cuando estaba hablando con ella, porque hicimos un directo de Derek y tal, le dije, mira, Eliseo, ¿sabes con quién estás hablando? Con una persona que tiene autismo. Es bióloga, con 3 maestrías y todo y tal y cual. Y se quedó alucinado. Ahí es cuando Eliseo empezó a cambiar. Pero es que no se comprende, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa, Mar? Que cuando tienes una comunidad y te basas en que, y no es criticar a Eliseo, ¿vale? A mí me veía muchísima más gente de lo que me ve ahora. Claro, porque nada más que todo el tema de autismo se van. Me castigaron porque yo decía que Derek es autista. Y cuando verificaron que Derek era autista, yo no me alegro porque lo sea, sino porque yo, como profesional, me di cuenta desde el minuto 0 que Derek lo era. Y que sabía que se podía ir por ahí para tirar la confesión, o sea, el interrogatorio y la llamada del 911. Oye, que a ver, yo los problemas que he tenido con la gente ha sido por eso. Claro, así mismo es. Y mira lo importante que es. Y fíjate que Irina, yo cuando la abuela dijo, no, porque el niño es muy inteligente, no, es que tal y cual, yo decía, la abuela no lo sabe, pero muchas veces te tienes que callar la lengua porque no estás segura, no te puedes tirar a la piscina muchas veces sin saber si hay agua abajo. Yo ahora, cuando he habido esto, lo de José Rosa, lo del papá, digo, hostia, Irina no se lo ha dicho a nadie. A nadie, así mismo, ¿eh? A nadie. No, y todavía, y él dice, oye, Jonathan dejó entrever que el tema del autismo lo están tratando a última hora de meter para ver si salvan al chiquito, fue lo que dejó entrever. Porque dice que la pediatra, en todo el recorrido del historial de la pediatra, no tenía nada, pues semejante pediatra. Porque un pediatra nada más a los meses de nacido de un niño te dice, a tantos meses no se ha sentado, a tantos meses no camina correctamente, a no sé cuántos meses no te ha dicho más de 3 palabras, ese niño ya tiene autismo, corre con él. Ay, ahí están los padres. Porque, por ejemplo, yo mío le doy terapia desde que tiene 1 año y medio. Yo inmediatamente fui a buscar todas las ayudas, todos los problemas, todos los programas habido y por haber, y ahí lo puse y le daba terapia de habla, ocupacional, física, de todo. Pero esta es la intención de ayudar al muchacho. El autismo, para que sepa todo el mundo, no se quita. Es para toda la vida. Se genético. Mejora. Que es genético. Desde que se convierte en un embrión, o sea, desde que se junta el espermatozoide con el óvulo. Es la formación cerebral, caballero. Eso no se puede cambiar. Así mismo es. ¿Tú te acuerdas cuando estuve yo diciendo, lo voy a hacer con plastilina y puse 2 fotos y puse con plastilina, de 2 autopistas? Las fotos de las autopistas, sí. ¿Te acuerdas? Digo, bueno, a ver si así la gente lo entiende. Ya, es que ni así lo entienden. Pero lo que pasa es que, mira, lo rechazan y es peor porque ahora, mira, todo lo que hubo hoy por el tema del autismo. Mira exactamente. Ahora mira el niño en la situación que está,
que está en un pelo por este tema. ¿Entiendes? Y es una cosa que no estamos echando la culpa a Irina, pero que esto sirva. De experiencia a todos los padres, así mismo. A todos los padres de decir, claro, curvy, que no es una enfermedad, es una condición. Es una condición diferente. Si lo expliqué yo en las autopistas, ¿te acuerdas? Y la foto era impresionante, que me la hizo James. Y le dije, hazme una foto para tal y explicarlo y tal. Y cuando me hizo de las autopistas y cuando me la hizo, dije, hostia, con esto lo tienen que entender. Pues hay gente que todavía no lo entiende. Pero también dijeron, a ver, Irina no estaba casado con el señor Rosa. El señor Rosa lo veía cada 2 fines de semana y lo tenía un ratico, el domingo tenía que regresar porque el lunes era la escuela. ¿Entiendes? Es decir, están buscando no estaba casada con él, no. No, y entonces están buscando que él, como él no dijo, él dijo que no, pero indaga en otras partes, porque, por ejemplo, en el citrus ya le habían diagnosticado el autismo, y él dice que no, que nada más que el TDA. Cuando lo llevaron aquí al Jackson a hacerle el bake crab, le dijeron, es autista, es decir, de ellos mismos, el gobierno le está diciendo que es autista, no fue ahora, es Perry, no. De ellos mismos el gobierno, después en la prisión, el psicólogo de ahí dijo, este niño no está entendiendo a las maestras ni nada, este niño tiene autismo. Es decir, ya de ellos mismos, 2 psicólogos le están diciendo que es autista. Ahora, ¿cómo van a cuestionar a Perry? Como diciendo, a última hora vinieron a sacarme esto para sacar al chiquito. Lo que pasa es que, mira, cuando yo, por ejemplo, como profesional, porque yo lo que la voy a sacar a Perry, me encantaría verla, ese informe que ha hecho de profesional a profesional, de perito judicial en psicología forense a otra perito, ¿no? De perito a perito. Ella, hay veces que cuando tú haces un informe de peritaje, no se puede usar unas palabras estrambóticas porque la gente no te entiende. O sea, la malinterpretan. Cuando yo doy terapia, yo no uso la palabra cognitivo, no uso palabras que a lo mejor como yo, Alfonso me dice, esos son palabras, ¿no? Porque no las entiendo. Yo antes era como de usar esas palabras mucho. Y Alfonso me decía, ¿pero qué es eso? No te entiendo. Cuando yo le hablaba, ¿no? El cognitivo, la terapia cognitivo-conductual, no sé qué y tal. Y me decía, ¿pero qué es eso? ¿Me lo puedes hablar en cristiano? Y entonces yo aprendí a no usar esos palabras, a ser como más del pueblo llano, ¿no? Para que me entienda todo el mundo, ¿no? Claro. Para que llegue a todo el mundo, no solo a un sector determinado. Exactamente, por eso hablo así de esta manera, porque yo me he llevado, pues eso, de hablar con personas que se me quedaban mirando como diciendo, ¿tú qué pasa? ¿Eres una pitagorina? ¿No puedes hablar con un idioma normal? Porque no puedes hablar con un idioma de médico, ni de psicólogo, porque la gente no te entiende. Claro. No, y se presta para estas mismas cosas, de que entonces como es interpretativo, yo interpreto otra cosa y me agarro de eso. Claro. ¿Entiendes? Pero fíjate qué importante y de verdad que la gente sepa que lo estamos echando la culpa a Irina. Pero yo estoy segura con todo esto que ha pasado que José Rosa no sabía que su niño tenía autismo. Porque pensaría, es un niño mimado, es un niño que no le gusta estar con la gente porque está en las faldas de mamá, ¿o no? No, si dicen ahí que en la entrevista, en la audiencia de ayer salió que en la entrevista le preguntaron, ¿él tiene algún problema mental? Y él dijo que no. Y a la abuela le preguntaron en el carro, que lo vimos nosotros, la de la abuela sí lo vimos como tapo. ¿De Honor Roll? Y él dijo, no, ella dijo, no, si él es inteligentísimo, él es como su papá, él es horror ese, fue lo que dijo la abuela. Es decir, la abuela no sabía tampoco que tenía una condición. También la gente le dicen, a ver, tiene una condición mental y ya piensan en loco, ¿entiendes? Claro, ese es el problema, que cuando dicen que tienes una condición mental o algo de que es de la mente, se cree que es loco. ¿Qué pasaba aquí en España hace poco tiempo? El ir al psicólogo era estar loco. ¿Vale? Claro. Cuando en Estados Unidos teníais psicólogos todo el mundo, y en España era, pero vas al psicólogo. Cuando yo tengo pacientes en Estados Unidos que me dicen, Isa, aquí todo el mundo tiene un psicólogo. Claro. No, y decir, tomas pastillas para los nervios, eres loco de atar. No, señor. No, señor, al contrario, eres muy inteligente por tratar de tomar una cosa y estar perfectamente bien y solucionar tu problema. Peor es no admitirlo y entiende como las personas.
tienes problemas psicológicos y después llegas entonces a ataque de pánico, a no sé qué. No llegas ahí. Si tú sabes que si no te tomas la medicación o no vas al médico o no te atiendes, vas a terminar mal. Entonces cógelo del principio. No deje que avance. Yo es que, disculpa que voy a hablar un momento de Arellana porque me está pidiendo en mi WhatsApp. Dice, yo recuerdo que usted le dijo desde el principio que Derek tenía autismo. ¿Te acuerdas, Ana? Dice, yo tengo un nieto de 14 años que vino a visitarme por 15 días en esta Navidad. No supe cómo tratarlo o hablar con él. Y lo quiero mucho, necesito educarme. Por favor, mándeme su WhatsApp. Pues mira, Ana, si eres de aquí, de España, es el 622 47 31 37, que no solo es para mandar Bizum, sino que ya, ¿verdad, Ma? Es mi teléfono. Sí, hombre. Hablas conmigo por WhatsApp. No, porque como pongo donación al canal Bizum, hay muchos youtubers que solo tienen un teléfono para que les manden Bizum. No, el mío es teléfono normal, ¿vale? Hay gente es la comunicación con ella, sí. Comunicación conmigo, ese es mi teléfono para comunicarme conmigo a través de la consulta o a través del programa. Del programa. O sea, y también para quien quiera apoyar con un Bizum, ¿sabes? Pues también. O sea, también es todo lo mismo, con alegría. Todo es lo mismo, porque oye, cuesta mucho tener un canal abierto, ¿eh? Cuesta muchas horas y mucho dinero. Que por cierto, madre mía, dejen de subir las cosas de los youtubers. Por favor, pónganoslo baratito. Cóbrenselo según ganes. Digo yo, ¿no? No. Porque tienes que poner dinero para seguir adelante. Entonces, mira, yo te voy a contar una cosa. Mira, yo tengo una paciente que es de Chipiona, de donde era la gran Rocío Jurado. Y esta chica tenía un niño pequeñito, ¿vale? Y ella lo veía raro, y ella era paciente mía. Y entonces ella dice, yo, Isa, he mirado mucho, como tú, ¿no? Por internet, por todos lados. Yo veo a mi hijo que no es como los demás niños. Era un niño que tenía un añito, ¿eh? No es igual, Isa. Yo entiendo que este niño le pasa algo, decía. No es como los demás niños que yo conozco. Pues, ¿sabes lo que pasó? Que ella, pues como un año y pico tendría el niño, no llegaba a 2 añitos, ya andaba el nene y tal. Y le digo, mira, nena, pónmelo un momento en la cámara, que yo vea cómo reacciona, déjale que ande, que no vea que tú estás, me lo pones sin que note nada, ¿no? Como que te lleves una cámara aquí y tú te mueves y vean al niño. Tardé, y puede ya contarlo, lo mismo que tardé en decir que Derek tenía autismo. Bueno, claro, pues lo se nota. ¿Qué es que se nota? Claro. Mira, además era un niño que con menos de 2 años te ponía cucharas con cucharas, tenedores con tenedores. Fíjate, ¿eh? Sí, alinea las cosas por las clasificaciones. Lo clasificaba todo, hacía, ponía los cubos de colores, o sea, era pues lo típico, ¿no? Claro. Un niño riquísimo. Bueno, maravilloso. Pues tú sabes lo que me pasó con la familia de esa muchacha, y esa muchacha, menos mal que yo la dije dónde tenía que ir, la ayudé a sacar el carnet de conducir porque no tenía, y la pareja de ella no le quería llevar al niño a donde tenía que llevarlo. O sea, esa chavala luchó. Me acuerdo cuando estábamos estudiando, porque ya no sabía estudiar, hacía muchos años que había dejado de estudiar, una chica joven que no, ¿sabes? De estas niñas que no hacen estudios y esas cosas, ¿no? Claro. Y entonces yo le enseñé a estudiar, a cómo tenía que estudiar y tal. Bueno, pues al final, después de 3, a la tercera aprobó el carnet de conducir. Esa niña me quiere muchísimo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que la familia de ese niño, el padre, la abuela por parte de él, no de ella, ¿eh? Que con la madre de ella, porque yo suelo hablar con la familia, ¿vale? No solo con la persona, sino también con la gente alrededor. Lo mismo que en Estados Unidos. Yo pensaba que solo ocurría en España y después me voy a Estados Unidos con el caso de Rosa. Así mismo es. Por todos los lados, pues lo mismo pasó con esa familia, hasta que al final yo tardé menos de una tarde en decirle lo que el niño tenía. ¿Y sabes cuándo tardaron en llegarle los papeles? 1 año y medio a ella. No.
un año y medio de papeleos de llevarla a un psicólogo. Tuvo que pagar un psicólogo de pago porque yo no podía hacerlo porque estaba en otra ciudad. Tenía que ser presencial y además era un niño muy pequeñito, evidentemente no le puedes tener en la cámara. Bueno, tú no sabes lo que tuvo que hacer, pagar los peritajes, ¿sabes? Para poder pedir esa pequeña ayudita que te dan en España. Y salgo de eso, me meten a Estados Unidos, yo digo, anda, mira, tiene autismo. Y me dan por todos lados y al día de hoy hubiera sido para quitar esta maldita confesión que le hicieron hacer, yo estoy segura. Oye, por cierto, me han comentado más una cosa. Han limpiado la llamada, ya no se oye lo de vamos a acusar, no me acuses de Rosa. Yo sí lo vi, yo lo vi ayer en la audiencia. Ah, se oye. Ah, vale. Se oye, y se oye a Irina gimiendo. Se oye al principio Irina gimiendo. O sea, que lo que pone el chat de Fran, no, Fran, se oye la llamada. Si la limpias mucho, pregunto. No se oye, no, Fran, se oye una cosa así atrás, así, mira. Así. Como un gimiendo de una persona sufriendo ahí. Eso es lo que se oye atrás. Pero clarito se oye. Busco la audiencia ayer para que tú la veas, ese pedacito de que ponen la llamada. Me tuve que ir ayer porque me moría. Bueno, ya lo sé, a ver si estoy hablando contigo, que luego nos Sí. a Tony. Estábamos tardísimo por la noche. Bueno, ya va a empatar una audiencia con la otra. Sí, y además me dijiste, pensaba que estabas durmiendo. Y yo digo, ¿qué va? Si es que me he puesto al Tony y me he cansado con el vídeo este que no había visto nunca. No. Pues Isa, pasa muchas veces en las familias que las personas, sobre todo cuando son de campo y eso, te dicen, ay, no habla todavía, no importa, si yo tengo un sobrino que habló a los 10 años, lo normalizan todo, ¿entiendes? Y por eso no atienden a tiempo muchas veces a los muchachos, no porque no lo quieran hacer, sino porque tienen otra mentalidad, ¿entiendes? No ha empezado a caminar, no importa. Si hay niños que hablan y no caminan hasta los 3 años, 4 años, empiezan a normalizar cosas que ya están estandarizadas, ¿entiendes? Y que es lo que te dan las red flags para tú decir, esto no está bien, aquello no está bien, no está haciendo lo otro, aquello algo extraño, ¿entiendes? Y actuar rápido. Y entonces muchas veces en las familias latinoamericanas, pues, y sobre todo, por ejemplo, en Cuba, que no hubo información hasta ayer porque no había internet, no había nada. El internet vino en el 2013 fue que empezó a haber internet y no para todo el mundo. Había que sentarse en un parque, pagar un wifi, que ustedes le dicen wifi, a sentarse en un parque para ver a dónde, y pagado, no gratis, a ver dónde tú cogías la señal para comunicarse. En el 2013 fue que llegó el internet a Cuba. Entonces tú te podrás imaginar que muchísimas personas no tienen conocimiento, información, todo lo que uno puede adquirir con la tecnología al lado, el acceso a internet, pues no lo tienen, ¿entiendes? Entonces tienden a normalizar las cosas y muchas veces ni siquiera ¿cómo dicen? Como que no llevan a los niños al médico a diagnosticarlo. No son diagnosticados porque no los llevan al médico, porque lo ven todo normal, ¿entiendes? Claro, Ana, que no me has incomodado, al revés. Si eres de California tienes que poner el más 34, que es de España, y ese número seguido, y me dice, hola, soy Ana Arellano, y ya sé quién eres, y ya te tengo en el WhatsApp, y hablamos cuando quieras. Escucha, ayer en la audiencia pusieron lo del niño, ¿no? Lo que estábamos hablando de lo de la llamada, y estaban hablando también de lo del autismo también y todo esto, dale que te pego que te dale. En el caso, ¿tú te crees que si, y ponía, Rielo dijo, creo que fue en la de ayer, que el niño nunca fue dicho que tenía autismo hasta los 8 años? Sí, y hoy estaban diciendo, hablando de lo que te había comentado, de que tenía como subidas y bajadas en las notas, ¿ves? Que podía estar bien, a veces tenía C nada más o D, y a veces tenía A y B, todas esas cosas estaba diciendo ella, que es lo que yo, por eso te estaba explicando, ¿entiendes? Y entonces es lo que hablamos ahora mismo. A lo mejor la pediatra le dijo, llévalo a valorar con un psicólogo
y no lo llevó porque quizás, tú sabes, la abuela, los papás, ay, no, si cualquier niño se demora a hablar o cualquier niño se demora a caminar, sí, es medio extrañito, pero no importa, tú sabes, porque uno se da cuenta, ellos no juegan de la misma manera, con un mismo juguete, tú pones a un autista a jugar y al lado pones a una persona regular, como se dice aquí, no juegan de la misma manera con los juguetes. Para quedar bien tienes que decir, la gente normal es neurodivergente. Sí. Bueno, aquí, sí. Bueno, entonces, un niño neurodivergente no se desarrolla con los demás niños como lo hace un autista, no juega con los juguetes igual que un autista, no cuando, por ejemplo, un maestro en un aula da una información o una orientación, pues no la entienden o no, estos son totalmente diferentes, no pueden ser tratados de la misma manera, ¿entiendes? Es decir, ellos requieren toda una atención para lograr, digamos, yo sé que hay personas que a lo mejor no les gusta, pero así es como se habla, normalizarse con el resto de la sociedad, ¿entiendes? Porque no actúan igual y la sociedad no entiende y tiende a rechazar. Porque por lo general eso es lo que sucede y es lo que hemos visto aquí, que nada más que dices autismo todo el mundo, ¡ay, la peste! Y ya se va, ¿entiendes? Y no entienden que son normales, que es exactamente igual que nosotros, pero de una manera diferente, ¿entiendes? Es como que hay blancos y hay negros, hay carmelitas y hay chinos amarillos, ¿entiendes? Y todos no somos personas. Es lo mismo, piensan diferente, actúan diferente porque tienen su organización cerebral, su conexión cerebral de una manera diferente. Por eso es que actúan diferente, pero no significa que sean menos, porque muchas veces son muchísimo más inteligentes que las personas neurodivergentes, que las personas regulares. Efectivamente. Ana, no lo estoy diciendo por causar lástima, pero pedirle un favor, no más creer su amistad, pero ya la seguiré. No, Ana, no me malinterpretes, que me hables por WhatsApp y hablamos un día y te comento y me dices que en lo que te pueda ayudar, para nada, para nada. Dice, pero yo la seguiré siguiendo en el caso de nuestro niño Dere. Ana, por favor, no sé si he dicho algo inconveniente, pero que va, te he dicho que me llames al más 34 y que ahí en el WhatsApp me dices que eres Ana y hablamos en lo que yo te pueda ayudar para que puedas hablar con tu niño. Será estupendo el poder ayudarte. Vamos, a mí me encanta ayudar a la gente. Perdona si te he malinterpretado algo, pero para nada, para nada. Tú llámame, dime más 34 y ese número de teléfono y hablamos. Hablo con mucha gente al día, ¿verdad? Claro, así mismo es. Claro, sí, no, para nada. No sé si he dicho algo, disculpa si he dicho algo que no, o no me has entendido, yo me he explicado mal, pero de verdad, o sea, Ana, de verdad, encantada de poderte ayudar en lo que sea, y no es causar pena, fíjate, Ana, no es causar pena, ¿verdad? Es el que no te hayan educado, ¿no? O que tú no sepas nada de esto. Entonces, hay que explicar qué es, cómo les puedes ayudar, porque hay niños que no quieren hablar con otras personas. Depende del grado que tengan. Y luego lo que tú dices, por lo que decía Saru, ¿no? Es que es muy relativo lo del grado 1, 2 o 3, ¿sabes? Claro, el espectro se mueve para allá y para acá. Incluso cada persona, no se puede establecer un límite entre los grados, porque hay personas que en un mismo grado, supuestamente por las cosas que hacen que son similares, ¿no? Hacen de una manera y otra en el mismo grado la hace de otra manera. Es decir, el límite entre un grado y el otro no existe, es difuminado, ¿entiendes? Todo se integra con todo. Ma, ¿tú no oíste al juez que yo me tiraba de los pelos? Porque era cuando yo tenía la batalla abierta de la condición autista con todos los youtubers en Estados Unidos. Cuando dijo el juez, cuando ya reconocieron al principio que Derek Rosa tenía esa condición y dijo el juez, bueno, él está al borderline del autismo. Y yo dije, bueno, a mí se me pusieron los pelos de puntas. ¿Cómo puedes estar al límite? Al límite. Para minimizar la situación. Al límite, o sea, ¿lo eres o no lo eres? Esto eres blanca o no eres blanca.
Es como los youtubers que dicen un poquitico, tiene un poquitico, ¿entiendes? Tiene un poco, sí, dice, bueno, Así. tiene un poco. Y Es luego, como si estuviésemos hablando de 3 gramos, tiene 3 gramos de azúcar, no es así. No es así. Difusa. O sea, yo digo, yo no hago nada más que dar clases para lo del Claro. autismo, porque me parece que es un país que yo creía que estaba mucho más adelantado que en España en medicina o en psicología, ya que me decían, no, pero es que aquí si no vas al psicólogo es raro. Mientras que en España era, vas al psicólogo, estás como una cabra. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, era como, yo decía, joder, pues que adelantado a Estados Unidos. Hija, cuando me voy a hacer las Américas, como digo yo, me empezó allí con el autismo y digo, no me lo puedo creer. ¿Cómo que estamos al borderline? Si eso, desde que tu mamá y tu mamá hacen un tiki-tiki, porque ya es que ya no sé cómo explicarlo, y el óvulo se mezcla con el espermatozoide, ahí está la condición. Es la formación, claro, es en el momento de la formación. Por eso yo no entiendo. Hay personas, ahora también hay grupos que están diciendo que si tomas unos desinfectantes y unas cosas para desparasitar, se te quita el autismo, caballero. Hay autistas en las redes diciendo, no crean en eso, le están dando químicos a los niños. Bastante tienen ya para darle químicos extraños pensando que es un parásito en el estómago y el parásito en el estómago te va a quitar el autismo. Por favor, el autismo para toda la vida es la manera en que está cableado el cerebro, caballero. Pero que no es mejor ni peor, porque yo me acuerdo que cuando hice la entrevista con Jackie, ¿te acuerdas? Que era cuando me decía víctima, victimario y tal. Yo me acuerdo que yo, bueno, en una broma yo dije, bueno, es que yo a veces me pido ser autista. Sí, ¿vale? sí. Y hubo una persona, lo puedo decir, Tony, que dijo, es que es muy fuerte que una profesional diga que se pida ser autista. Que quiere ser autista, sí. No, que quiere ser autista. Oye, es que hay veces en la vida de personas tan malas que a veces es meterte en tu propio mundo. No sé si alguien me entendió, supongo que tú sí. Claro, ¿no? claro. El que yo dije, es que yo a veces me pido ser autista, era porque ellos, era una explicación de que ellos tienen ese mundo interior mucho más profundo que una persona neurodivergente. Y os voy a decir una cosa. Yo le digo la burbuja, tienen su burbuja. Tienen su burbuja. Y esa es donde yo decía que a veces me gustaría tener esa burbuja. Y ahora voy a decir una cosa para que se entere YouTube. Yo soy una persona neurodivergente. Digo neurodivergente. Soy una persona que tiene TDA. Yo tengo trastorno de déficit de atención. Aquí donde me tienes. Yo no lo digo porque me van a decir que estoy chalada. No lo decía. Pero ¿sabes quién me lo notó? Saru. Saru, que es la chica de condición autista, me dijo, Isa, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le digo, ¿el qué? Dice, ¿tú eres TDA? ¿Tienes déficit de atención? Y me le quedo yo así, la digo, ¿y tú cómo lo sabes? Dice, porque lo está viviendo en propia carne. Porque te veo. Y entonces yo he tenido que convivir desde muy pequeñita con el TDA, con el que yo tengo mi cabeza aquí, o sea, y me pasa ahora y tengo que educarme mucho. Mira, yo abro el ordenador, ¿no? Y sé que tengo que hacer una serie de tareas, pero de pronto me digo, voy a ver qué tengo en Instagram, voy a ver qué tengo, y al final hago lo último. O sea, quiero decir, ¿tú no has visto a esa gente? Yo, por ejemplo, no sé si hay mucha gente que le pasa. Tengo que limpiar el baño, ¿no? Si empieza esto y no lo termina y vas para la otra actividad. Eso es, si me voy y me voy para la cocina y digo, voy a poner un lavavajillas. Y estoy mirando las lavavajillas y digo, ay, voy a poner una lavadora, ¿sabes? O sea, me disperso con cualquier cosa, ¿vale? Y eso me pasa desde muy pequeña. ¿Qué pasa? Que a fuerza de educarme y a fuerza de estudiar y a fuerza de sacarme pues la carrera y todo lo que tengo, ¿vale? He conseguido ser un poquito más consciente de lo que tengo. Y todos los días de mi vida, tengo que luchar contra el TDA. Claro, porque eso es para siempre.
y me voy para otro lado. Es que me voy al ordenador y me voy a ver a TikTok, me voy a no sé qué, me pongo a hablar contigo por el WhatsApp, llamo a Marisa, hago 325 cosas a la vez. ¿Y sabes el problema que hay que esto? Que tu cabeza está en 300.000 cosas a la vez y no puedes dormir. No descansas, claro. No descanso. Porque el organismo te dice, oye, estoy al colapsar. ¿Y sabes lo que tengo que hacer para dormir? Ponerme la tele. ¿Por qué? Porque fijo mi atención en algo. Si no pongo la tele, no puedo dormir porque mis pensamientos intrusivos llegan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro. Necesito centrar mi atención en algo para dormir. O sea, que los que vayan diciendo por ahí que Isa y tal y cual, pues sí, que estoy como un cencerro, ¿verdad? ¿Vale? Pues mira, pero por eso es que a Dere le dicen, no, nada más que tiene TDA, es que el autismo y el TDA vienen de la mano. La mayoría de los autistas tienen TDA porque tienen problemas, ese déficit de atención que se entretienen con la mosca, como digo yo, ya pasó la mosca, ¿entiendes? Mi madre me lo decía, mi madre, date cuenta que yo cuando era pequeña, pues yo estas cosas ni por asomo, ¿vale? Mi madre me decía, pero si es que mírala, ya está con la mosca. Así digo yo, ya pasó la mosca, mira, pero viene la mosca. Y luego era, si es que empieza todo y luego no termina nada. Mira, tú sabes que yo me hice el máster de perito judicial, lo de psicología conductual, ¿vale? Cognitiva conductual. Me hice cuatro máster a la vez. Porque con uno solo no podía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tenía Qué locura. que repartir mi mente en varias. Sí, pero lo que pasa es que como son privados, tienes mucho tiempo para hacerlos, ¿vale? O sea, no tienes que ir todos los días a clase porque eran online. Entonces, te puedes organizar de otra manera, ¿vale? Entonces, con uno no hacía nunca lo terminaba. Y hoy en día lo que quiero hacer es el de criminalista. No la carrera ni nada de eso, sino un máster para mí, para mi historia de mis crímenes y mis historias. No, yo aquí, por ejemplo, mi niño se pone, por ejemplo, a dibujar, pero él tiene que tener el televisor puesto, el teléfono también. Entonces, ven acá, si no estás viendo el televisor, ¿para qué tienes que tener el televisor? Ah, pero tienes que tener el televisor. No le está prestando atención, pero a la misma vez sí lo presta, porque le presta atención a toda la misma vez. Son así. Claro, le presta atención a toda la vez y entonces es como, pero ya verás cómo se queda con todo. No. Pero es así. No vaya creciendo porque a mí me ha pasado, ¿sabes? Yo me voy quedando con todo. Y además soy una obsesiva de quiero esto, siempre quiero más, ¿sabes? Eso es la hiperactividad emocional. Claro. Yo no soy de que ande corriendo por la calle, ni para arriba ni para abajo, sino emocional. Mi cabeza va a 300.000 por hora. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Hay algunos niños que tienen lo que le dicen hiperactividad, que entonces brinca, corre. No, es otro tipo de hiperactividad, claro. Cabeza. Y eres creativa. Yo, por ejemplo, mi hermana, si me ves mis dibujos, es la típica cabeza redonda con 3 palos, ¿vale? Y mi hermana es un Velázquez, quiero decir, pinta espectacular. Pero todo lo que tiene ella de artista lo tengo yo de estudiar y de formarme en ciertas cosas que me encanta, que es la mente, ¿no? Claro, mira, el mío se pone a dibujar y me gasta los paquetes de hoja. Yo, bueno, pero que se desarrolla, mira, dibuja muy bien, ¿entiendes? Y es una manera de ellos de sacar afuera todo lo que sienten, ¿entiendes? Muchas veces, por ejemplo, erróneamente, porque eso lo oí yo a un autista que se llama Diego Nathan Moreno, que es un muchacho que tiene 30 y pico años y él es autista, es Asperger y tiene un programa que se llama Asperger y ayuda muchísimo a todas las mamás que tienen niños autistas que lo busquen, que es de autismo nada más ese canal. Y él tiene muchos videos para ayudar a los padres. Ponlo luego nos lo pones ahí en el canal para irnos. Se aprende mucho con él porque él es autista y lo notas, te vas a dar cuenta de la manera en que él habla y eso lo notas. Pero ya él es mayor y ayuda mucho a todos los padres. El canal está lleno de padres con niños con autismo, es decir, el proceso del autismo no es solo para el niño, es para los padres sobre todo. Eso es para los padres sobre todo, efectivamente.
¿entiendes? Y es un proceso que se pasa para todas las mamás que están empezando, que es un proceso evolutivo y pasa igualito que como el proceso que cuando uno pierde a una persona es así, es como si fuera un proceso de duelo igual, son etapas que uno pasa, etapas que te destruye cuando te dan el diagnóstico, etapas que tú dices, no, pero si este espíritu, esta persona vino a mí para que yo lo ayudara, yo no me puedo poner triste, no, yo tengo que sacarlo adelante, tengo que ayudarle lo más posible para que sea lo mejor posible su vida, ¿entiendes? Y que tenga todas las ayudas habidas y por haber. Y desde que te dan el diagnóstico, ayudarlo a sacarlo adelante y ser perseverante, y es muy duro, porque es muy duro, ¿entiendes? El moldear a una persona con autismo poquito a poco, eso es lento, es progresivo y hay que tener una paciencia muy grande. Y es Pero un proceso. Los mira, padres tienen que educarse. Claro, fíjate, Ma, yo a esta chica también la he educado mucho sobre eso porque su hijo era un 3. Claro, No imagínate, eso hablaba, no hablan, claro. aleteaba, solo quería estar con ella. Bueno, lo típico de un 3, ¿no? Y Claro. entonces, además, si es que tú ves a un niño llega a 2 años y es tal, súper introvertido, que está, ¿sabes? Así, tal, no sé qué. Si es que yo decía, pero ¿cómo no lo ven? Pero ese bebé es un 3. Pero hoy en día, después de casi 5 años de aquello, hoy en día el niño con los apoyos está Claro, muchísimo mejor. eso es lo importante, el apoyo temprano es el que marca la diferencia. Efectivamente. Por eso te digo que cuando hablan de la novia de Derek y hablan de todo eso, yo digo, ¿pero qué me estás contando? Yo no lo creo. Eso fue un invento de este hombre. Fue un invento. La verdad. Pero tú, ¿dónde lo has visto? Que un niño de 13 años con la condición de autismo, ¿sabes? Que le cuesta. Ellos tienen problemas de sociabilización. Y dice que tiene un grupo de amigos que andaba con ellos y le pasó por chat y todo, y una novia. No, un cuento como si. No, la verdad que no es creíble. Que no, que a mí no me cuenten historias, que no. Que si le pasaron lonchas esas fotos, te digo yo que no fue Derek. Que eso es como si a mí me coges el teléfono, ¿vale? Porque Derek, que estoy seguro que no tenía ni tan siquiera el mío no lo tiene, ¿eh? El para poder entrar. A mí puede cogerme cualquiera el móvil. El usuario y la contraseña, sí. No tiene la contraseña, mi móvil. Mi móvil no, porque me molesta. ¿Sabes? Yo también, yo lo tengo abierto. Yo lo tengo abierto, me molesta mucho tener contraseña. Sí. Y mi hija me coge el móvil para pedir a lo mejor lo del Uber, que sabes que depende de las cuentas, te saca. Del banco, sí. Más barato. No, el Uber es cuando te pides comida. Aquí bueno, el Uber Eats, sí, que es de comida, sí. Sí, que es de comida y pides comida, pues depende. Hay veces que si te haces una cuenta nueva tienes descuentos. Y entonces mi hijo a veces y a lo mejor si no has pedido mucho tiempo con esa cuenta te dan descuentos y tal. Y mi hijo a veces me la coge y yo no sé ni que me ha cogido el móvil. Y de pronto digo, ¿dónde he dejado el móvil? Y dice, lo he cogido yo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro, que no necesariamente fue él el que lo pasó, cualquiera con el dominio de, si tenía contraseña, a lo mejor ni siquiera tenía contraseña. No, incluso podían haberlo pasado por la computadora, porque si es la misma cuenta, tú no sabes si lo pasaban por el teléfono, por la computadora, se salió por la cuenta por ir para allá. O si tú tú imagínate que tú tienes mi cuenta porque eres muy amiga mía y tú tienes mi cuenta y tal y no sé qué y tú mandas algo, ¿sabes? Porque yo te la he dejado, o cuando Iris estaba conmigo que tenía mogollón de privilegios en el canal, ¿sabes? Un montón de cosas. Ella jamás, al revés, una persona que yo tenía toda la confianza en ella y sigo teniéndola. Lo que pasa es que ella, bueno, ahora está haciendo otras cosas en su vida, evidentemente. Pero escucha una cosa, tú le das el privilegio de llevar. Ella era la segunda en mí. Cuando ella dijo, Isa, yo ya no puedo porque tengo que hacer otras cosas, ¿no? En mi vida. Y entonces me dijo, ahora mismo me quitas no sé qué. Digo, no, quítate tú sola, así que si yo no sé ni cómo lo has hecho. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Es decir, cuando tú entras ahí, tú no sabes quién lo hizo. Tú sabes que entró la cuenta, pero qué persona física lo hizo. Puede ser cualquiera. Claro. Con el acceso a la cuenta ya. ¿Tú te crees, Kirila,
que según Rielo dice, le llamaba cada 15 minutos. No, y que el mismo Semental dijo que no lo dejaba ni bajar a botar la basura. Va a tener una novia. Así mismo, ¿eh? Y va a mandar. Y luego otra cosa, cuando Jonathan se puso tan zumbado de la vida, de, ay, es que qué horror, porque mandó el vídeo este que se hizo viral. ¿Cuántos zumbados de la vida hay? ¿Millones de personas que vieron ese vídeo? Sí, hombre, todo el que vio el vídeo entonces tiene problemas y tiene instintos criminales. Claro, instintos criminales, nunca bien mejor dicho, ¿no? ¿No? Así es. O sea, es que todos somos asesinos en potencia. Yo soy una asesina en potencia. Sí, por gustarte las cosas de horror y qué sé yo. Porque me meto en la mente de un criminal. ¿Vos nunca has visto un vídeo de nada? Pero yo te voy a decir una cosa. A mí me chocó hoy mucho de que el juez le dio un pie forzado a Rielo y Rielo no lo aprovechó. El juez le dijo hoy, cuando le dijo, ven acá Rielo, yo quiero hacerle una pregunta. Yo veo que en la llamada del 911 el niño pregunta, dice, cuando le preguntan por qué mataste a tu mamá, y él dice, mi padrastro, y después en ¿cómo se llama? La entrevista la interrogatorio, le preguntan, ¿por qué mataste a tu mamá? Y él vuelve a decir, mi padrastro tiene una veleta, brurum, barará. ¿Y por qué tú crees que es eso? Y Rielo no aprovechó ahí tenía que haber metido al levitón completo con Social Security y todo, vaya. ¿Te das cuenta? Y no aprovechó esa situación. El mismo juez le dio el pie forzado, le dio la posibilidad, le abrió la brecha. Y ella no aprovechó ese momento. Claro, ¿tú crees que cosas que yo me paso por la cabeza? Mañana va a ir a apelación el juez, ¿no? Lo dijo Rielo ayer el día 7, que acuérdate que yo dije, no puede ser porque tienen 48 horas para subir, pero bueno, como han Sí, pero le dieron imagen de los feriados. Hasta el día 7, ¿no? Vale, sí. Hasta ahí todo conforme. ¿Piensas que Rielo no quiere desgastar toda la munición? Pregunto, ¿eh? Porque ¿por qué hace Rielo de que te estoy dando pie a que metas a este tipo dentro de la llamada? Y no sí, dentro de... te estoy dando la oportunidad. Fíjate que él le abrió, él es protegido de ello. Y el juez, amén de todo eso, le abrió la brecha para que ella entrara al sospechoso alternativo. Y no lo usó. Yo me quedé fría. Yo, no, esto sí está, vaya, investiguen. Porque yo lo vi hoy todo muy flojito. Y tuvo oportunidades, ¿entiendes? Ayer y hoy, y no vi que la aprovechó. Ella tenía que haber dicho, oye, le dejó entrever, tú no has visto, tú has averiguado si el niño ha tenido problemas con alcohol, ha tenido problemas con droga. ¿Por qué no le dijo, oye, está muy extraño que ese niño no actuó normal y que esa niña no se despertó y ustedes no lo llevaron a Baker? ¿Por qué no lo hicieron? Ahí mismo le estoy mirando la tortilla, ¿por qué no lo hizo ella, caballero? ¿Entiendes? Claro, está muy extraño la actitud de él y la actitud de la niña. A esos niños le dieron algo. Y es evidente que ellos estiraron el tiempo y no lo llevaron a ver que era hasta las 5 de la mañana para que se le pasara el efecto. Efectivamente. Pero escúchate, fíjate una cosa. Cuando ella dice, hablan en la llamada de la bebé, y creo que no sería para poner a la bebé y tal, y no sé qué. Yo ayer lo decía. Yo decía, pero Rielo, ¿por qué no la pones? Aprovecharlo. Aprovecha que la bebé no Claro. llora, que la bebé es imposible. Tú eres madre. ¿Cuántos niños tienes tú, Ma? 2. 2, yo tengo 3. Ya son 5. Pero no, y todos los que están ahí abajo en el chat. Todos los que están ahí abajo del chat, somos un montón. Mi pareja tiene 4, yo tengo 2, somos 7, ¿eh? ¿Sí? Claro. No, yo tengo 3, perdona, y él tiene 4, somos 7. Cuando yo le conozco hace 15 años me dice, podemos hacer un team. Un club de fútbol de 5, de estos de futbito chiquitito. Lo que pasa es que sus hijos son ya muy mayores, ¿sabes? O sea, ya, bueno. ya son mayores y tal. Pero escucha una cosa, ¿por qué ella no aprovecha, en vez de decir, no quiero hablar de la bebé porque tenía 14 días, tal? Y yo decía, Rielo,
¿Por qué? Claro que no, si eso no tiene importancia, al contrario. De decir que la niña no ha llorado, que tú, como a lo que yo te iba diciendo, tú eres madre como yo, tú tienes 2 hijos, tu hijo con 15 días hacías así y lloraba. Claro, claro, así mismo. Y el gordo, Jason, Levitón Jason de todos, porque le llamamos de todo, dijo que la niña no paraba de llorar en toda la noche. Así mismo, que ellos no podían dormir, estaban destruidos porque la niña no paraba de llorar. Y de pronto la niña, tantas horas, ni se inmutó. Y vino un extraño, la cargó, la sacó de ahí, se la llevó para allá como un muñeco y la niña ni se inmutó. Dime a ver. Eso está muy extraño. Coges a una niña, pero es que ya no es que la cojas porque a lo mejor se calla, pero es que la niña, ¿cómo no se va en todo el tiempo que pasa? La niña no se va a despertar. Es eso. No, y todos los gritos, porque en el interrogatorio que tú pusiste ahí, que puso Tony, dice que la mamá estaba gritando. Es decir, en los gritos de Irina, tiene que haber, la persona que la mató tiene que haber gritado también, porque es la euforia del momento. Los gritos de los perpetradores, los gritos de Irina, los golpes porque empújate para aquí, empújate para allá, se tiene que caer cosas, ¿entiendes? Y esa niña que estaba ahí no se despertó con todo eso. Es que es imposible. Es imposible, es imposible. Y después el 911 y la policía y bim bam, y la chiquita sigue durmiendo. Eso, caballero, evidentemente le dieron algo. Y además la manera de Dere se ve en diferentes fases de Dere. De una manera habla, en un momento habla de una manera, después en otro momento está calmado, dice todo lo que le dicen. No se da cuenta que ahí hay un efecto de medicación. Que ayer habló Rielo de alcohol, ¿no? Y de droga también habló. Le dejó entrever tú no averiguaste, tú no le hiciste examen, pero ¿por qué no va a lo directo? Porque a mí me gusta que vaya al grano, tú sabes, a mí no me gustan los rodeos. Yo soy de las personas, a ver, ¿qué tiene? Hay una espinilla, vamos a permitirla, ¿entiendes? Porque yo no puedo estar así dando vueltas por el planeta. No. ¿Te das cuenta? Porque ella no aprovechó y le dijo, óyeme, yo veo esto, la chiquita, la niña tuvo esto y el niño tuvo esta manera de actuar y tú no lo llevaste al bakerado. Te metiste 50 horas disimulando en una patrulla y no lo llevaste. ¿Entiendes? Claro. Y porque no lo cuestionó así duro, así a la cara. Por eso yo no podría ser abogada. No, yo tampoco. Yo no soy flemática, no, yo soy de, se me sube. Y tengo la sangre muy roja. Que va. Claro, yo también, yo la tengo roja, no la tengo azul. No. Pero escucha una cosa, es que yo cuando ayer decía, es que no vamos a meter a la nena, que quería sacar a la nena, y yo digo, ¿pero qué me estás contando? Si en la llamada no se oye a la niña llorar, ahí mételo. Claro, eso es una coartada que tú tienes. Eso te apoya la coartada tuya. No puedes sacar esa jugada porque te está apoyando a tu criterio, a lo que tú quieres decir. Son cosas que te amortiguan ahí, te aprietan a lo que tú quieres reforzar. ¿Entiendes? ¿Cómo tú la vas a sacar? Porque más si ella lo estaba guardando igual que para que no se sacara la llamada del 911, todos sabíamos que el interrogatorio y la llamada del 911 lo iban a oír. Claro. Porque sabíamos que el juez lo iba a delegar. Estábamos claro está. Ay, ¿qué hace? Pero a ti, que tú en tu fuero infierno sabías que el juez lo iba a delegar, como el seguir con el juicio el día 20. No, y como va a ser ahora, va a ser ahora en el juicio, él no va a venir como Mansa Paloma, no, él va a venir igual, así, rudo, tajante, sonriendo con la Raquelita y el otro. ¿Me entiendes? Y diciendo que los Segui ha hecho un trabajo excelente. No. El Osegui premio Nobel de todo, ¿eh? No. El Super Sonic, el Osegui Super Sonic. Total. No. Handyman. Él chifla, canta, come fruta y cocina. Escucha, yo no sé si lo que yo digo se dice allí o lo has oído alguna vez, lo de ese es como el doctor Liendres, que de todo habla y de nada entiende. Sí, así mismo. Allí también se dice, ¿no? Allí también. No, esas son expresiones muy de país, ¿no? Pero es así.
pero es así, es así, es así. Mi madre lo decía mucho. Dice Marisa, el juez se va porque se va. Claro, espero, dice la pobre. Pero escúchate, aquí Marisa, que también es española y madrileña, ella sabe lo que es, ¿no? El doctor Liendres, pues de todo sabe y de gran... Mi madre lo decía constantemente, una mujer que se murió hace 3 años con 98 Bueno, años. en Cuba se decía, dime de qué presumes y dirás y sabrás de qué careces. Ah, eso también. Pero lo de mi madre, por ejemplo, hablaba alguien y entonces era como que sabía de todo, decía, mira, el doctor Liendres. Que nada sabe, de todo entiende. Y eso, pero yo me quedo fría, porque esto que tú pusiste hoy, del video ese, lo puso, lo que pasa es que no lo entendíamos porque era audio nada más, ¿entiendes? Lo puso Rielo y Rielo le recalcó lo que él le dijo a Raquelita afuera, ¿entiendes? De que fíjate que es competencia entre ellos dos. Él está diciendo, este es novato, a mí no me gusta la manera en que él hizo la entrevista, y el otro lo estaba mirando con cara serio así, como diciendo, estos dos se están poniendo de acuerdo en espaldas mías, porque él cogió, lo dejó allí con el niño y se fue para allá, con Raquelita a cuadrar la cosa. ¿Entiendes? Y cuando Gutiérrez, cuando González llega, él le hace como que viene. Porque sí, una seña, y él no es bobo, fíjate que se ve en la cara, como lo miró a él y la miró a ella, y ella disimuló con el papel, y le dijo, exagera lo que estás poniendo en el documento, porque tú sabes, aquí hay que ganar de todas. Entonces, fíjate tan que exageró que lo subieron inmediatamente a primer grado. Oye, es la primera vez en un caso que te suben de segundo grado a primer grado en 10 días. ¿Ah, sí? No. Y sin nada, porque las pruebas no estaban todavía sin pruebas y sin nada. Todo estaba, no había empezado la investigación, ya. Nada más que por la foto del dedo, que no se sabe si es real o es photoshopeada, ¿entiendes? Nada más que por eso, porque tuvo esa intención, y mira, se demuestra aquí, y le mandó a los amigos, que tampoco se sabe si fue el Levitón el que lo mandó o no. Aquí no hay nada probado, y entonces todo es así. Pero ahora Jonathan, que es neuropsicólogo, ¿entiendes? Sí, el neuropsicólogo, sí. Sí, el nuevo neuropsicólogo que tenemos, que él sabe más que los especialistas, y entonces así, y tenemos entonces a Elosegui, que es Superman. Esto... Bueno, es que la comisaría, lo de Jalalía entre lo que son los juzgados y la policía, bueno, tienen eso sí que son honor roll. No. Un horror es lo que tienen. Honor al horror. Un horror roll. Como decía la pobre abuela, si el niño tiene un horror roll, ¿no? Un horror de eso, dice un horror de eso. ¿Sabes? Qué asco de gente. Yo la verdad es que este caso, pero te digo una cosa, como no se espabilen, bueno, ¿y qué piensas? Ese es el miedo que yo tengo, porque yo realmente, será que yo no sé, yo soy a lo mejor muy agresiva, pero yo veo realmente que Rielo, para ganarle a esta gente que está ya todo cuadrado, ¿entiendes? Aquí todo está cuadrado milimétricamente, puesto un cuño y todo encima ya, ¿entiendes? Tiene que ponerse con el cuchillo en la mano y decir, ¿cómo es esto? ¿Entiendes? Y a sacarle para adelante a todo el mundo. No importa el que se moje, se mojó el que se tenga que mojar, ¿no? Porque el objetivo de ella es sacar a Dere, ¿entiendes? Ay, no voy a decir esto porque entonces aquí hablo de la niña, entonces no voy a decir aquello porque entonces menciono a la vecina, y entonces, no, mi amor, no, para adelante todo el mundo, para adelante el carro, que no hay más nada, ¿entiendes? Es el objetivo, salvar al niño, y si hay que decir las cosas como son, 2 más 2 es 4, no digas, no, mira, 2 más 2 es 1,8, porque, no, 2 más 2 es 4 y que le duela a quien le duela, ¿entiendes? Y otra cosa más, lo que te he estado contando que dice el juez de lo de Alcor y todo esto que os he estado contando, de que están haciendo que la defensa y la fiscalía están hablando para que dar a Derek culpable y que le salga una pena menor, ¿qué piensas de eso? Es que no, sí, ellos están con eso desde el inicio, para que ya él se declare culpable y ellos ganaron, ¿entiendes? Y si te vamos a rebajar la pena, no va a ser la pena máxima, pero ellos están con eso desde el principio. Lo que pasa es que llegaron estos abogados. Fíjate que la otra abogada fue inteligente. La otra abogada dijo, ay, voy a vender el cajetín
porque esto está durísimo, ¿entiendes? La primera, la amiguita de Fran, le dijo, ay, agarra aquí que vengo ahora, y se fue. La Jacqueline. Sí, esa vio que estaban en las barbas ardiendo y dijo, ay, mira, yo mejor me voy de aquí, que aquí va a terminar esto mal, ¿entiendes? Porque, y realmente si no se pone dura, porque oye, como ellos ponen lo que les da la gana en los documentos y se acabó. Ella lo mostró ayer, mira, esto que tú dijiste aquí, exagerar, que pongan más dura la cosa, y ahí quedó, el juez no dijo nada sobre ese momento, ella lo mencionó y se quedó en el aire, ahí en el etéreo, flotando y no pasó más nada. No, yo lo recargo, ¿esto qué? ¿Entiendes? Me cambian los documentos, me exageran las cosas, ponen al niño como si fuera un monstruo que no lo es y entonces no pasa nada. No sé. Como que sueltan la información y se queda ahí flotando y entonces como el juez se hace más Huffington, hecho con tonteras, pasa la página, se va para lo que le conviene a él mirar, ¿entiendes? Y ya se quedó ahí todo flotando. No, Ana, eso de porque Rielo no sacó el vídeo donde los Sigui le pega, ese vídeo no es de los Sigui. Ese vídeo es de en el colegio que un chico le está dando así o jugando o algo así o haciéndole bullying y le está dando así y le saca las lentes. Ese vídeo es del colegio, no es de los Sigui pegó al niño. El niño ya le valdré a los Sigui, no. Ellos saben muy bien a quién tienen que pegar y a quién no. No pueden pegar. Bueno, yo no sé, porque realmente estaba con el mismo pijama. Yo sé que esta gente hacen videos, montajes. Yo, fíjate, te voy a decir una cosa. Yo estoy esperando. Yo creo que ese vídeo es del colegio. Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy esperando que en cualquier momento aparezca un video editado, inventado, un montaje extraño. Yo no lo dudo, vaya. Que a última hora diga, ay, mira, encontramos una cámara de no sé dónde, vaya a ponerle el cuño final, ¡pam! El cierre. Hombre, porque esta gente son sucios y bajas. Pero vamos a ver, pero si lo más que han hecho ha sido poner una foto de un gordo levitón flotando sin pies, cervecero total, y el juez se lo ha metido como prueba. Así mismo, ¿eh? Así mismo es. Pero si es que, mira, cuando he puesto el vídeo de Tony y otros vídeos que hemos puesto, la foto que yo puse al principio del caso, que era la del día 15, que ya sabes que yo paso lento y cojo las fotos y tal, una de las fotos que admite el juez es la que está González, le está quitando las esposas Gutiérrez y está Derek, y es para demostrar la altura que tenía Derek. Que lo puedo demostrar el día 15. No, y tiraron una foto, una toma desde arriba así o desde abajo, de abajo para arriba era algo de eso. Para tergiversar y que se viera el niño grande. Exactamente. Sí, ahí todo está pensado. Todo. Y luego la foto de esta, ¿cómo se llama? La foto de Irina, de Rosa, también la aceptan como prueba. ¿De prueba de qué? Que estaba la señora, que es otra foto que no es de ese día. No. Yo otro día te voy a mandar una del mismo video de, ¿cómo se llama el americano? No se me olvidó cómo se llama él. En ese video, en imágenes diferentes, tú te das cuenta como ellos allá adentro cambiaron las cosas. Es decir, las escenas de crimen la cambiaron como cada vez que necesitaban tener una foto, ponían estos objetos para aquí, estos objetos para allá. Pero ve aquí, estos objetos no estaban en aquella mesa, casi aquí ahora. Así se ven las fotos de la escena de crimen. Y ellos quisieron, en algunas fotos aquí, ellos echaron la cuna para acá, como diciendo, no hay acceso a... Es decir, que como que Irina no tenía acceso al balconcito, ¿no? Sí. Y echaron la cuna para acá y pusieron un bafle. ¿Sabes? Un bafle es unas bocinas grandes. Un bafle delante. Se lo puedes ver en las fotos esas del americano. Bueno, pero ¿cómo es posible eso? Si cuando sucedieron los hechos, hubo personas que fueron al edificio y grabaron por fuera el apartamento. Y de Leo Camargo yo tengo una imagen ahí que se ve que en el balconcito Irina tenía 2 sillas para fumar allá atrás. En el balconcito chiquitico ese tenía una silla frente a la otra. Es decir, una salida que no tuviese acceso porque supuestamente la cuna estaba delante y un bafle. ¿Para qué tú vas a tener 2 sillas? Claro.
es ilógico, ¿ves? Es decir, toda la escena fue montada y todo fue montado para ellos preparar lo que ellos querían. Efectivamente. Pero la defensa puede hacer todas esas indagaciones, ¿entiendes? Y con los vecinos. Mira, el apartamento de abajo, yo vi el otro día en tu video, que tú pusiste en el capítulo número 1, y después lo busqué en las personas que fueron ahí al edificio. El apartamento de abajo tenía cámara en la puerta. Claro. Es decir, que todo el que pasó, subió, bajó por ahí, salió en la cámara del vecino de abajo. El apartamento que está exactamente al lado de donde la gente pensaba que él había puesto la bolsita de basura, que realmente es para guardar las cosas de limpieza y eso, una puertecita que hay abajo de la escalera. El apartamento ese ahí tiene cámara igualita que la de casa de Dere, blanca, una cámara blanca. Claro, sí. Y luego el que tenía todas las cámaras para afuera y tal. Yo sigo diciendo una cosa y a mí, mira, no me equivoqué con lo de la condición de Derek. Aquí hay camiones, hay fronteras, no digo más. Claro, hay muchos intereses moviéndose ahí y que tiene que ser el niño, se acabó, el que pague. Entonces por eso la jugada está dura, caballero. Claro, efectivamente. Han cambiado el docket, mañana no hay audiencia, es el día, a ver, pone 9 del 10 del 25. ¿Cómo leo esto? ¿Cómo que dice? 9 del 10 del 9 del 25. No, eso está viejo, el 25 ya pasó, el 25 es el año 25. Ah, es verdad, es verdad. Dice, continuará el 6 del 1, que ha sido hoy, y luego dice, Trial Hearing Schooler el día 20 de enero. Ah, que empieza el juicio el 20 de enero. Sí, ya hoy estaban hablando, viste que estaban hablando de del jurado, de escoger el jurado. Ese es otro. Vamos a ver qué jurado van a escoger, a quién van a poner. Los amiguitos, como es Pepito y sus amiguitos. Pepito y sus amiguitos. Ay, Dios mío. Yo no lo dudo. ¿Tú crees que tú lo dudas? Que el jurado, o sea, de amistades de ellos. Vaya, no todos. No. Siempre va a haber quien de verdad sea. Claro. No sé. Fíjate, dice, ¿qué implica realmente esto que acabo de poner, el Trial Hearing Schooler de esta? Dice, audiencia vinculada al juicio, ¿vale? El día 20. Será para hacerlo de los... Dice, ¿qué implica realmente? Dice, no es todavía el inicio formal del juicio con jurado, jural trial, sino una audiencia clave previa en la que el juez revisa si ambas partes están listas para el juicio. O sea, que preparadas. El 20. Revelan mociones pendientes, confirman fechas definitivas, trata cuestiones procedenciales sensibles. O sea, que no va a empezar el 20 de enero. A mí me parece haber oído, porque como era en inglés, no sé bien, que él dijo que estaba planteando es decir, él dijo, se va a quedar la llamada 911, se va a quedar el interrogatorio, pero que estaba preguntando a ambas partes para pasar el juicio un poquito más para atrás. Me pareció oír eso, no estoy segura, caballero. Los de allá abajo que digan si lo vieron así. Ahora, como vamos a poner lo de, supongo que estará ya lo de Life and Crime, pues ahora nos enteraremos, porque me dice Jace, un punto importante es que si la defensa está intentando recusar al juez o cuestionar decisiones previas como interrogatorios, pruebas o trato procesal, esta audiencia es un momento crítica para dejar constancia directa y preparar futuras apelaciones, ¿vale? O sea, que están haciendo como esto. Así que hasta el 20 de enero no tenemos nada. Bueno, pues podremos hacer cosas en nuestras vidas, porque Dios mío, de mi vida hay pocos días que no soy persona. Ayer, mira, mi hijo recogiendo la cocina, poniéndome lavadoras, poniéndome lavaplatos, tendiéndome la ropa, digo, ay, mi chico, ¿sabes? Vale, que ya no pobre. Sí. A ver, que tiene 28 años, ¿sabes? Sí, no, porque ayer tú no te moviste de esa silla. 8 de la mañana ya tú estabas ahí, eran las 10 de la noche. Y todavía estaba ahí. Mira, yo me senté a las 2 de la tarde, no antes, porque estuve haciendo cosas en el ordenador pues para preparar y tal. La carátula y todo eso, ¿no? Y creo que lo hice la noche anterior, pero luego estuve haciendo cosas. Me senté a las 2 de la tarde, hora España, y me fui como a las 3 de la mañana. Cuando dije, chicas, me voy, porque me dolían mucho los ojos de las gafas con las luces y tal, que me voy. Claro, muchas horas.
Bueno, pero yo he estado 13 horas, ¿eh? Ay, Dios mío. Y ven acá, yo me tuve que ir. Hola, Eli, ¿cómo estás? Bendiciones. Mira, está Eliseo. Ay, hola, ¿cómo estás? No la había visto. Dice, yo creo que si el jurado está comprado. No, pero yo no lo dudo, caballero. Aquí todo está fríamente calculado. Sí, sí. Dice, el juez dijo que se llevaría el juicio para el 5 de febrero. Ah, no ves que yo oí algo de que yo entendí algo de que él estaba pidiendo hacer prórroga de juicio. Fue lo único que hizo él. Porque todo lo demás dijo, todo lo demás va. Es que como la delegó, con Maricel le dijo pedir más tiempo y a mí hasta donde yo llegué, porque como luego me echaron de la corte otra vez, pero que esta vez... Y yo no vi, porque yo me fui, ¿qué pasó con lo del ADN? Yo me fui en el momento del ADN. ¿Qué pasó con lo del ADN? Que estaban hablando del ADN. Es que me tiraron, lo que he leído antes, me tiraron. No lo sé, ahora lo veremos en la Action Crime. Sí. Es que estuvo tan largo esto, hija, por Dios. Bueno, y y los juicios pueden durar hasta 15 horas, ¿eh? No, horrible. Esto va a ser... Lo que pasa es que el juicio, como se van a desayunar, se van a almorzar, se van a merendar, ¿sabes? Constantemente. Tienes mucho paro, o sea, te puedes mover de un lado a otro. Pero si tú no viste el juicio de Johnny Depp en el canal de Ángel, de Antrecon, de mi amigo el mexicano. Buah, el juicio de Johnny Depp con la innombrable, horas y horas, y el de Cruz, Nicolás Cruz, el asesino de Portland, el que mató a 14 niños del colegio. Imagínate. Y ese, fíjate que era un juicio, el de Nicolás Cruz, el de Portland, no era un juicio para saber si era culpable o inocente, porque él dijo que era inocente, era para ver si era pena capital o cadena perpetua. Y duró horas y horas, yo qué sé, más de 10 días. Pero horas y horas y horas. Decía, esto no acaba nunca. Y hay muchos juicios que duran muchísimas horas. Sí. Yo creo que el juicio de Rosa va a ser profundo. Lo que pasa es que sí que había oído antes en el chat que estaban diciendo que no lo van a cambiar de sitio, sino que lo van a cambiar de edificio por todo lo de que se lía afuera y que... eso también estuvo fuertísimo. Es un PM, tío, así completo. No quiero nadie aquí porque los que entran aquí entonces pueden influenciar o atemorizar a jurados. Tampoco quiero nadie allá abajo porque con esos carteles allá abajo, entonces el jurado es influenciado, puede sentirse mal y sentirse amenazado. Entonces no puedes estar ni en la acera, ni en la calle, ni dentro del... Ahorita van a decir que tampoco se va a retransmitir por televisor, tú vas a ver. Ya es lo único que le falta. Dice que son 120 personas las que van a poder estar en la sala, con lo cual van a cambiar de sala, ¿sabes? Se van a ir a una más grande y 120 personas van a poder estar en la sala y que luego pasarán a la otra pequeña, va a ser en vez de la puerta 8, va a ser en la cuarta puerta 1, por lo que estaba él diciendo. Pero bueno, yo creo que él también tiene mucho tal, porque yo confío en que este señor se vaya. Yo no sé. Pero yo no sé. También porque toda esta gente se tapan unos con los otros. Exactamente. Y os digo una cosa, yo que estoy investigando con James que me dice, Isa, tú eres como muy que te crees, es muy difícil sacar a un juez. A un juez, así mismo, ¿eh? Tío. Tiene que ser muy grave lo que él hizo. Porque ellos se tapan, no, fulanito mejora un poquito y te quedas ahí. Y ya el fulanito el primer día estuvo bien, el segundo día ya vuelve a lo mismo. Claro, pero es que, escucha, ¿te acuerdas cuando le dijo a Rielo? Porque si usted me dice que está en no sé dónde, yo llamo a un amigo mío juez, tiro de teléfono. Que yo llamo a mis amigos jueces, así mismo es. Así mismo. Así y no pasó nada, y ya. Y eso quedó grabado.
Yo es que le estoy metiendo recursos todos los días. Y luego me fastidia mucho que la pare, pero es que yo, mira, tú imagínate que a mí el rey este me para, pero ella no dice alego. Que cuando estaba Raquelita en la audiencia del día 15, cada vez que abría la boca Rielo, estaba la Raquelita. Alegación. No la dejaba hablar. No, así mismo. Objeción. Habla. Bueno, sí, objeción. Alegación. Pero es que Raquelita, pero es que al Jonathan le dejan verborrea total. Horrible. Ese Jonathan no paraba de hablar entre ayer y hoy. Habló más Jonathan que todo el mundo. Y el juez, porque vaya charlas que pega el juez. No. Por Dios. Es terrible. Pero bueno. Yo la verdad es que me quedo un poco flipada. Bueno, pues nada, muchas gracias por subir. Solo quería decir esas cositas para que todo el mundo más o menos se lleve la idea de las cosas como son ¿cómo se llama eso? Con los semestres si sales bien, te dan ese certificado, pero no significa que eres clase de honor, ¿entiendes? Para ser clase de honor tienes que estar todo el curso sacando A, ¿comprendes? O en la high school. Claro, es que yo cuando hablaba del autismo todo me decía, pero es que Derek es muy inteligente. Digo, pero no tiene nada que ver. No, ella dijo hoy que era que sus calificaciones eran sub y bajas, es decir, tuvo etapas buenas, tuvo etapas malas, porque esta gente nada más que dicen, tiene un certificado que sacó A y B. Sí, pero no ha sido todos los años de su educación, ¿entiendes? Tuvo momentos buenos y momentos malos. Claro. Eso no significa que es una lumbrera y que entiende, que no se equivoque, que lo entienda todo para la perfección. No significa eso, pero bueno. Nada, hija, es que no hay manera. Ellos no van a entender, ya ellos están encasillados. Yo digo que a ver si tenemos un poquito de suerte, ¿vale? Y más que nada, a ver si la gente ya sabe lo que es la condición autista, que hay que cuando tengamos un caso a nuestro lado, pues saber que ese niño necesita un apoyo mayor que otro niño. Ya está. Es así. Mi hijo cuando la dislexia, mi hijo hacía lo que sería como el AP aquí. Los demás niños tenían clases normales y a él las sacaban a ciertas horas durante toda la semana a hacerle un refuerzo en lectura o hacerle un refuerzo, o incluso con la psicóloga y la logopeda, porque acordaros que la gente que tiene dislexia también tiene problemas de vocalización, ¿vale? Claro. No, pero en el IP está eso. Si tienes problemas de comprehension, que es comprensión, se le hace refuerzo en lectura, es decir, tiene más clases de lectura y de una manera diferente, es decir, te hacen refuerzo en que aprendas a comprender, es decir, te dan, por ejemplo, párrafos y te dicen, a ver, como dime la sinopsis, ¿no? ¿De qué se trataba? Dime qué, para ir educándote en llevarte la idea, ¿entiendes? En captar, en comprender todo lo que te están diciendo, poquito a poco es un refuerzo. Aquí se dice, bueno, comprehension porque está en inglés, ¿no? Comprensión. Claro, de lectura. Pero por eso le trabajan eso. Claro, pero por eso no eres mejor ni peor, simplemente porque tú puedes leer como yo digo. Derek puede leer muy bien, porque se le veía que leía bien, pero no entendía nada de lo que leía. Entonces, en el colegio lo que hacen, vale, tú lees fenomenal, ¿qué has leído? No sé. ¿Por qué? Porque no he entendido nada. ¿O no es así? Así mismo, hija, por Dios. Pues ya está. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver un poco, también ahora que Derek se tranquilice todo esto un poco, vamos a ver lo que pasa con Maduro, que ha habido un tiroteo en Miraflores. No. Ese Maduro ha sido, tú lo viste entrando con la gente en la DEA y decía, Happy New Year. Yo, ¿qué es esto, caballero? ¿Pero él va preso o va de vacaciones? Y luego resulta que cuando le hicieron la foto, mucha gente decía, lleva gafas, y lo que llevaba era un antifaz. No, y haciendo así con el dedo así, Victoria, o con el dedito así del like, así, y yo, ¿pero qué es esto? ¿Él está de vacaciones o va preso? Sí. No, es un caso.
Yo te digo una cosa, yo en lo de Maduro, que ya sí eso haremos un directo sobre él, porque claro, Sí, con Ana Cristina para que entre a hablar de Venezuela. Y hable y suba a mi niña a hablar de Venezuela y tal, sí, ahora cuando esté más tranquila, porque estaba su niña un poco pachuchilla y tal. Escucha una cosa, yo para mí, llámame conspiranoica, esto estaba súper pactado. Planeado, sí. No, y además, para que el que no sepa, que busque la revista de Economist, la portada de diciembre, sale Maduro, la mano que está alzada en el medio, en la parte de arriba de la revista de Economist, la mano que está alzada con las esposas puestas, la de Maduro. Así que ya esto está fríamente calculado. Eso era un pactado. ¿Ah, sí? Talía. ¿Y qué murieron? No sé cuántas personas cuando le fueron a capturar. Daños colaterales, como las Torres Gemelas, como las víctimas del 11 de marzo, aquí en España. Yo soy muy conspiranoica, que lo sepáis. Pero... Así mismo es. Pero la gente dice que ni eso, que él se entregó, que esta gente lo... Ay, sí, dale, ya eso estaba pactado. Sí, ¿para dónde voy? Dime. ¿Para aquí el helicóptero en el techo? Vamos. En chancleta y todo en pijama. Y luego no sé si lo has visto, que cuando le estaban deteniendo, yo he visto un TikTok, un Instagram o algo de eso que me ha salido, que él estaba mirando al cielo y riéndose como diciendo, gracias, Dios mío, ¿sabes? O sea, yo decía, es un payaso, está haciendo su papel. Su papel, así mismo. Aquí todos tienen su papelito. Aquí. Efectivamente, hija. Esto es un circo. Muchísimas gracias y bueno, cuando quieres ya sabes, tienes aquí nuestro... Bueno, gracias a todos, un beso grande a la familia de Instintos allá abajo. Gracias, Isa, un abrazo por dar la oportunidad de subir y expresarnos. Nada, no, al revés, gracias a ti. Bueno, mi amor. Un abrazo. Chao, chao. Ayer me bebí casi 3 litros de Coca-Cola, hoy voy por ahí, ¿eh? Ay, Dios mío, te va a subir el azúcar. No, porque la tomo 0. Ah, bueno. Lo que sí lleva es cafeína. Me veréis haciendo lo de ponerse por el techo. Me vais así. No es fácil. Un beso, cariño. Bueno, besito. Adiós, mi amor. Chao, chao, chao. Qué guay es tener una compañera, ¿eh? Tenemos que tener a Anita para que nos hable iba a decir de Cuba, para que nos hable de Venezuela y todo eso, ¿eh? Que debo descansar, no te preocupes. Si ya hasta el día 20 no tenemos nada, fíjate si tenemos todavía cosas. Escucha, que tenemos aquí en España también liada la de San Quintín. Tenemos hoy liada una buena, ¿eh? Hoy tenemos una buena liada. Bueno, hoy no. En estos meses tenemos una buena liada. Aquí está, imputada, la mujer del presidente, el hermano del presidente, el vicepresidente, el secretario general, el no sé quién. Tenemos aquí en medio país imputado. Sí, totalmente. ¿No lo sabéis? O sea, la que tenemos liada, y me gustaría hablar un poquito de eso, ¿no? Que aunque sea política, me da igual. A mí me gusta hablar de política a veces. No es que sea lo mejor, pero sí que me gusta, y sobre todo la que se está liando, ¿no? En todo lo que está pasando. Bueno, quiero saber si... Va, un besito, cariño. Escucha, yo lo que quiero saber es si ha salido algo nuevo de Life and Crime. Pero antes de eso, si me dejáis, tardo medio segundo en volver. Os pongo musiquita.
En un mundo de farsantes donde la mentira vuela, las moscas revolotean buscando otra novela. Pero aquí traigo el spray bendito de la verdad, una ráfaga directa para el que juega a manipular. Los malangas hablan, inventan, señalan con malicia, pero el tiempo los encierra en su propio zulo de codicia. Porque la justicia no se compra, no se falsifica, y la verdad siempre vuelve, aunque la escondan deprisa. Las moscas caen al suelo con spray de la justicia, una nube que despeja toda sombra y artimaña. Los malangas al suelo, donde muere la mentira, y Derek sigue firme porque el inocente no se rinde ni se inclina. Tu papá, tu abuela y tu mamá desde el cielo te cuidan y te guardan, chaval, con cariño verdadero. Quieren pintar monstruos donde solo hubo dolor, quieren cerrar bocas, quieren apagar el amor. Pero aquí estamos nosotros sin miedo de frente, levantando la voz por un chico inocente. La legión pro Derek avanza como un muro, gente buena que no compra el cuento oscuro. Cada paso que damos retumba como un trueno, porque la verdad pesa más que un destino ajeno. Las moscas caen al suelo con spray de la justicia, una nube que despeja toda sombra y artimaña. Los malangas al suelo, donde muere la mentira, y Derek sigue firme porque el inocente no se rinde ni se inclina. Tu papá, tu abuela y tu mamá desde el cielo te cuidan y te guardan, chaval, con cariño verdadero. Que tiemble la farsa, que caiga el teatro, que se apaguen las voces del circo barato, porque la verdad es hierro, no se doblega, y cuando golpea, hermano, pega. Aquí no hay miedo, solo fe y resistencia. La verdad respira, aunque duela la paciencia. Las moscas se extinguen, los malangas se esconden, y Derek sigue en pie mientras las sombras se rompen. Bueno, maravillosa canción donde la escuchemos. Y como no, la escuchamos en Instinto Criminal, evidentemente. Bueno, pues vamos a ver si podemos conseguir. Si Light and Crime ya ha sacado algo. Oye, qué rabia me ha dado, os lo digo en serio, que a ver, un segundo, 21, un día, 23, 22, un día, 13. Qué rabia me ha dado que me tiraran, ¿eh? Oh, qué rabia me ha dado. No, no quiero eso. A ver. No ha habido nada de Derek Rosa, no ha subido nada Light and Crime, claro. Un segundito. Bueno, vamos a ver, que creo que esta es de hoy, pero voy a ver, creo que esta es de hoy, porque dice... ¿Hoy qué día es de la semana? No sé ni qué día digo. Hoy es martes, ¿no? Sí, hombre, sí es el día de los Reyes Magos. Vale, vale. Un segundo. Vale, ya tengo uno que ha subido Let and Crime, ¿vale? Gracias, Marisa. Gracias, cariño. Ese es uno ya, ¿no?
Eso ya está cociéndose. Gracias, Mari. Marisa, perdón, Mari no, Marisa. Gracias, cariño. Gracias. Sí, ya voy. Venga. Vamos para allá. El primero que han subido, que no tiene que ser el primero, ya lo sabéis que no lo ponen en... Que no lo ponen por orden, sino que lo van poniendo como ellos quieren subirlo. Y a ver qué nos van subiendo, ¿vale? Ponemos títulos en español, ¿vale? Ya están. Vamos a bajarlo a... todo esto son los subtítulos, vale. Vamos a bajar la velocidad a 0,75 para no tener que te pillo. Y vamos, dime si lo oís lo primero para poder subirlo a la segunda pantalla. Vale, mirad a ver si se oye. Bueno, ahora no está hablando, tenéis que oír algo de fondo. A ver si nos lo va mandando como ayer. Ahora está hablando, ¿se oye? The record reflects the presence of the defendant, having heard the evidence from yesterday and all presentation from both sides. I'm ready to rule on the defendant's motion to Solo quiero saber si se oye. Voy a colocar la pantalla. Quitamos el banner. Se oye bajito, claro, porque ahora voy a hablar yo por encima de él, entonces si no tengo que estar gritando. Vale, perfecto. Pues venga, empezamos. Sí, se oye bajito. Así verás, porque si lo pongo así se oye muy alto, pero yo tengo que pegar mucho grito. Venga. Como lo voy a traducir... Any assertion that the defendant's autism played a part in Vale. Venga. his ability to... Vamos para allá. Se oye bajo. Vale, es por eso. Sí, quería que a él se lo oyera bajo. Pero a mí se oye bien, ¿verdad? Vale. Venga, vamos para allá. Vamos. Muy bien. Todos, muy bien. Volvemos al registro en el estado de Florida, señor señor Rosa, F2321321. El registro refleja la presencia del acusado, habiendo escuchado la evidencia de ayer y todas las presentaciones de ambas partes. Estoy listo para decidir sobre la moción del acusado de suprimir sus declaraciones. Y voy a rechazar esta moción normal. Ir adelante y establecer algunos de los estándares y algunos de los indicios y algunos de los hallazgos fácticos que haría sobre esto. En primer lugar, se trata de una preponderancia del estándar de evidencia que el Estado necesita demostrar para demostrar la renuncia voluntaria, consciente e inteligente a los derechos Miranda. El estándar de preponderancia es del 50%, como diría el otro juez Cor, que es del 50% más una pluma. Lo que estoy en día tiene el mayor peso de la evidencia. Tomo en consideración una serie de factores aquí
y creo que en los casos que estamos analizando, no tienen dudas de que este joven estaba detenido según los estándares de Ramírez, y luego se nos pide que observemos al menos 5 factores que se consideran significativos en la totalidad de las circunstancias para llegar a donde están. Lo primero que miré fue la condición, o creo que la forma en que se describe en Ramírez, es una jurisprudencia. Miranda y Herrera es la edad, la experiencia, y la inteligencia del sospechoso. Noté que muchos de los casos de personas más jóvenes había tenido experiencias previas con la policía donde previamente habían recibido advertencias Miranda. Este no es el caso aquí. Además, tenemos un joven que tiene 13 años. Qué bien me la ha traducido James, porque es lo mismo que hemos leído antes. Madre mía, miedo me da leer lo que voy a volver a leer. Venga. Además, tenemos un joven que tiene 13 años, él es autista, acepto el diagnóstico de la doctora Sperry, de que sería autista en este espectro sin discapacidad intelectual. He revisado los registros escolares, creo que es inteligente, creo que José Rosa tenía la ventaja de conocer bien a su hijo y lo describió como muy inteligente, respetuoso. Qué pena. Y creo que debido a la edad, los oficiales deberían haber estado allí y estaban sobre aviso de que debían tener cuidado, y voy a llegar a eso en un minuto. Con respecto al diagnóstico de autismo y TDAH, acepto la opinión de la doctora con respecto al autismo, pero no encuentro una opinión de ella con alguna confiabilidad científica cuando se trata de cualquier afirmación de que el autismo del acusado jugó un papel en su capacidad de entender, comprender y hacer caso omiso de sus advertencias mirandas. Es tan fácil como lo que hemos estado hablando, Maía. Es tan fácil, Richard, como que sabe leer, pero no comprende lo que está leyendo. Te has equivocado totalmente. Yo nunca deseo nada a la gente, pero hay gente que Dios tiene que pasar por sus casas, para demostrar lo que son las cosas, porque por sí mismos no ven más allá de sus ojos, ¿vale? No ven más allá. Estos son como el caballo, que cuando hay una plaza de toros y entra el toro y de pronto el caballo va, el pobre mío, con los ojos tapados, y el caballo va andando, pero no ve que el peligro acecha. Bueno, sabéis lo que os quiero decir. Y luego allí, porque ni siquiera hablo sobre eso. Por limitaciones de tiempo o por cualquier otra razón, no puedo dar una opinión más clara. ¿Puedes decir por qué no tienes ni idea? Efectivamente, Yolanda, efectivamente, es lo que llevo diciendo desde hace 2 años, más de 2 años. Que él lee, sabe leer, pero no comprende lo que está leyendo. Y más, no solo por la condición, es que nos hemos dejado el shock emocional de ver a su madre muerta, tirada en el suelo, en un charco de líquido rojo y con 46 puñaladas. O sea, es que nos hemos olvidado también de eso. Pero bueno, venga.
No puedo dar una opinión más clara porque no sabes. No puedes dar una opinión más clara. Sé honesto y di porque no tengo ni idea. Y porque tampoco te importa demasiado. Venga. Porque puedes dar tiempo para saber lo que es antes de escuchar, estar ahí, irte al baño, volver y decir, he tomado una decisión. ¿Cuánto ha tardado? Tenemos que cronometrar cuánto ha tardado en tomar esa decisión. El irse, el estar ahí, que termina de hablar, creo que estaba hablando descalzo, ¿no? O Rielo, una de las dos estaba hablando, termina, se va, dice, espera un momento, se va, vuelve y he tomado una decisión. Quiero cronometrar eso. Es estándar y lo aprendí de la disposición de defensa de fundamentos de la práctica forense. En el párrafo 5, donde se habla de Miranda y las menciones especializadas de Miranda. Pero que da igual, es que estaba leyendo el Miranda. Sperry no llevó a Rielo, no mandó a Sperry porque, por lo que dijeron ayer, está desaparecida. La palabra que dijeron era desaparecida. O que estaba haciendo otras cosas, pero vamos, a mí lo que me puso era desaparecida. Que tenemos que ver la audiencia de ayer, o sea, que todavía nos queda, mañana o pasado, mañana por la noche probablemente la hagamos. Las herramientas evaluativas que te utilizan son el test de inteligencia de Wechsler, el test de legibilidad de Flesch-Klondike, la escala de justibilidad de Audison, el test administrativo de amplio alcance, el MRCI, todas estas son utilizadas por los psicólogos forenses todo el tiempo para determinar la capacidad de alguien para comprender un camino, ni siquiera fueron abordadas por la doctora Sperry. No tiene por qué guiarse por eso. No tiene el por qué. No tiene el por qué. Tienes otras cosas que puedes hacer que ya se habrá basado en eso. Está hablando de que la doctora Sperry no fueron abordadas por la doctora Sperry. No le hizo esos cuestionarios. Pues porque ella trabajará de otra manera. Cada uno trabaja con los cuestionarios que son de su privilegio, por ejemplo. Así que no puedo encontrar ninguna opinión que sugiera que su autismo haya jugado algún papel en esto. Regresemos a los 5 estándares. Pero escuche una cosa que se me ha olvidado, que era lo que iba a decir. Pero una cosa, Richard, vamos a ver. Usted conocerá el Quijote, ¿no? Porque el Quijote, creo que todo el mundo conocemos el Quijote, ¿no? Sí, el que no lo ha leído ha visto películas, el que no ha visto dibujitos, el Quijote, ¿no? Un libro universal, un libro que todo conoce. Vale. Si tú a Derek Rosa le pones los Miranda y te dice sí, y tú le pones el Quijote y te va a decir que sí entiende. Y va a decir, y te dice, léelo, ¿lo has entendido? Sí. Ahora dime lo que significa. Y te va a decir que no entiende, que no lo sabe. ¿Por qué no lo hicisteis eso? ¿Por qué el Osegui no le dijo, dice, ¿lo entiendes? Sí, vale, lo entiende. Explícame, ¿qué es lo que significa? Explícamelo. No, pero es que no le interesaba, ¿no? Por el vídeo que hemos visto que puso Tony, ¿no? No, dale más fuerte, hay que ponerlo más fuerte, hay que ponerlo como más duro, ¿no?
no sabe ni lo que es, no lo había escuchado en su vida y ha visto mal lo que ha dicho, que la gente es que no lo dice por vergüenza y ya está. Porque es para ellos es vergonzoso. Para mí es vergonzoso robar, ¿sabes? Si no es por hambre, ¿vale? O sea, si tú, por ejemplo, a mí me dices que en Cuba o en Venezuela has robado para comer o en Madrid o en España o en, yo qué sé, en Norteamérica, en donde sea, en Estados Unidos, en Moscú, y dices, no, es que yo he robado porque no tengo nada que comer y tengo hambre. Lo entiendo. ¿Vale? No sé, este señor es que no sabe absolutamente nada, pero bueno, vamos. En general, no encuentro evidencia en este registro de que Derek Rosa no fuera lo suficientemente inteligente o comprendiera o tuviera la incapacidad de comprender sus advertencias de Miranda debido a su edad, madurez. Yo es que me pongo malísima con esto. Inteligencia o su autismo y TDAH y más adelante voy a hacer otra contestación. Los oficiales pusieron especial cuidado en eso y hablaremos de ello en un minuto. ¿Me estás diciendo que pusieron especial cuidado en eso porque ellos sabían que Derek tenía la condición de autismo? ¿Me estás diciendo que pusieron especial cuidado en eso y hablaremos en un minuto? Vamos a ver qué nos dices dentro de un minuto. ¿Me estás diciendo que pusieron porque tenía 13 años o porque ellos sabían que tenía la condición de autismo? Pregunto, pues a lo mejor es un malentendido mío. Ahora bien, el hecho de que sus padres no estuvieran allí, hombre, sería su padre, ¿eh? Sus padres no podían estar, porque padre le queda uno, porque su madre la mataron y no él. Que no estuvieran allí, pues acababan de fallecer. Creo que esto está mal traducido, pero bueno. Ese es mi jefe que se fue. Había yo, y tengo que decirte, ninguno de ustedes lo mencionó, pero no es como los abogados. El abogado puede presentarse en la comisaría y no tiene por qué dejarlo entrar. Pero que el niño, que el acusado o el niño tenga que hacer la petición específica para el padre. Y mi recuerdo de jurisprudencia es que el niño no solo tiene que decir, caramba, me gustaría ver a mi papá. Tiene que ser, no quiero hablar contigo a menos que mi papá esté aquí. Pero eso lo dices tú, que tienes, o usted, señor, que tiene una pila de años. Pero un niño con la condición, el estado de shock, viendo todo lo que ha ocurrido, todo lo que le ha pasado, que le han tirado el suelo, que le han hecho todo lo que le han hecho, ¿usted se cree que va a estar en condiciones? Yo no voy a hablar contigo si mi papá esté aquí. Es que ya no solo nos vamos a la condición, nos vamos a cómo le tiraron al suelo, cómo la arrestaron, cómo dice la llamada del 911, señorita, me van a matar. ¿Cómo pide qué va a pasar cuando venga mi padrastro? Que para mí no es su padrastro, pero bueno. Y no tenemos ni de lejos este tipo de evidencia en este caso. Entonces, en cuanto a si puede haber factores coercitivos, tomaría en consideración la falta de presencia de los padres. El hecho de que los padres no estuvieran allí no es determinante en este asunto. Estaba en la comisaría, lo digo con franqueza, y haré un hallazgo. No me parece que su permanencia en el coche de patrulla fuera coerciva. No sé, a mí me tienen 2 horas
en un coche patrulla con las manos para atrás, esposada. Y yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Pero bueno, efectivamente, él llamó al 91 pidiendo ayuda y le jodieron la vida. Efectivamente, Ma. Creo que la policía tuvo que lidiar con muchas cosas en las primeras horas tratando de averiguar qué tenían que hacer a continuación. Que no hicieron. ¿Por qué esos 23 minutos para esperar a que suba la gente? ¿Por qué el policía dice no va a subir nadie hasta dentro de 23 minutos? Es que yo creo que la defensa del juicio tiene que sacar muchas cosas. Porque la niña no llora, los 23 minutos, tantas y tantas cosas. Esto son audiencias. Espero que en el juicio todo cambie. Todo. Y digan por qué la niña no lloró. Y todo, y todo. ¿Qué hacer conmigo? Y esas 23 minutos, ¿por qué no sube la policía? ¿Por qué le dice, tú no vas a subir, no te vas a enterar, no vas a ver nada? Pero es que encima vamos a esperar 23 minutos para subir. ¿Qué estaban esperando? El juez, el forense. Yo quiero saberlo. Aunque sea una pregunta, aunque diga el juez, ay, qué pregunta más absurda haces, Isa. Bueno, pero es que yo soy muy tonta, juez. Es que la vida hay que pasar muchas veces por tonta antes de que por lista. La vida hay que pasarse por tonta muchas veces. Y no creo que lo retrasaran ni retrasara el proceso. De ninguna manera deliberada. Lo mantuvieran fuera de la sala de entrevistas de manera coerciva. No es una sala de... Claro, que estaban haciendo en el apartamento durante esos 23 minutos. ¿Por qué no dejan subir al otro policía que quiere subir? Que allí subió Tokiski. Allí subió hasta Peter, que pasaba por la puerta, le dijeron, oye, ¿quieres subir? Quiero decir, todos ustedes han estado en este tribunal por un tiempo. ¿Cuántas veces hemos visto a personas encerradas en una nevera durante 4 horas antes de llevarlas a la sala de entrevistas? Esas sonrisas allí. Perdón. Sí, ese puede parecer ser el procedimiento estándar. Eso no lo hizo aquí. No encuentro ningún fallo en el tiempo que estuvo preso. Perdonar, pero es que ya tengo la garganta hecha polvo. Mañana no voy a hablar nada, hasta el directo. Antes de que lo retuvieran y lo llevaran a la sala de interrogatorios. Hay un factor muy importante aquí y es que hay una excepción por escrito. Creo que eso fue un factor importante. El caso del segundo distrito, donde el juez Alton Borne encontró que la declaración era involuntaria y en esta circunstancia particular el detective apagó el dispositivo de grabación cuando llegó el momento de administrar y obtener las advertencias Mirandas y obtener una extinción Miranda, y creo que eso probablemente perturbó bastante a los jueces del segundo distrito. Eso no fue lo que pasó aquí. Todo está hecho en vídeo. La renuncia escrita se presenta y se confirma, pero vamos a ver, que hasta el detective González, mira, cuando le dice, no tiene iniciales, mira a Raquelita y mira, como diciendo, ¿en serio? ¿En serio vais a seguir con esto? ¿En serio vais a seguir con esto? Porque el niño no sabe lo que es tener iniciales. ¿En serio, Raquel? ¿En serio? Joseph. Es que se le ve una cara de... Mira, es que cada día nos enseñan más vídeos y cada día se sacan más cosas.
y se confirma en el expediente. Voy a tratar el tema de la manera en que se administraron las Mirandas porque me he morido. Porque el detective Elosegui ciertamente merece reconocimiento por lo que hizo al tomar ese formulario y ampliar el análisis o la explicación a Derek. Mira, yo os digo una cosa, no sé, ¿vale? Pero yo he estado dando vueltas desde que vi el vídeo anoche de una cosa que me acabo de acordar. ¿Qué pensáis si en vez de ser Elosegui el que lleva la investigación hubiera sido González? ¿Derek estaría donde está ahora? ¿Lo hubiera seguido interrogando o no? Yo os voy a dar mi opinión. Voy a hacer una de estas, esperad. Porque quiero que me contestéis, por favor. Porque es una cosa que desde que ayer lo vi en el vídeo, yo he estado dándole vueltas y digo, o sea, no sé, parece que el otro tiene cara de buena persona. No sé, a lo mejor me equivoco, ¿vale? Pero yo creo que sí, ¿vale? Yo creo que sí. Entonces, vamos a ver... esperar un segundo. Marisa, muchas gracias por lo de los 10 de tal, que es que antes no te lo he podido casi decir, ¿vale? Vale, vamos a... Muchísimas gracias por eso. Ya somos 20, 10 que ha dado ella ayer y 5 que ha dado Instinto, 20 miembros más en el canal de Instinto. Escuchad una cosa, vamos a echar una encuesta y lo que os voy a preguntar es... A ver, ¿cómo lo planteo, chicas y chicos? Crear una encuesta, porque no me deja. Vale, un segundo. No, esto no. Aquí, iniciar encuesta. Crear una encuesta. Vale, hacer una pregunta. Vale, escuchar una cosa. Si González, que es el que tiene... A mí me parece que tiene cara de buena persona. Ahora, cuando ya lo he visto que nos han dejado ver los vídeos, digo, pues este no parece que tenga cara de mala leche como el Elosegui. Si González hubiese llevado la investigación, Derek estaría en esta situación que está hoy en día. Bueno, no sé si lo he puesto bien, me enrollo mucho. Vale. Si González hubiera llevado la investigación, ¿vale? Estaría... esperad. ¿Estaría en esa situación en el día de hoy? ¿Sí o no? Iniciamos encuesta. Hola, Ana. Hola, Ani Díaz. ¿Qué tal estás, cariño? Le quitó la planilla de los Miranda de la mano. Efectivamente, Ma. La pregunta ya sabes cuál sería, ¿vale? Si estuviera González, el que hubiera sido, o sea, si hubiera sido González el que hubiera llevado la investigación, el jefe de la investigación, ¿estaría Derek en esta situación? Vamos a ver lo que decís. Bueno, vamos a seguir.
Aquí casi dormida. Pues anda, yo no he dormido casi nada, ¿eh? Casi no he comido nada, ¿no? O sea que aquí fuerte, venga. Seguimos. Ay, esperar. ¿Qué hago? ¿No? Ay, espera. Hizo una gran diferencia si simplemente hubiera sido el detective González leyendo los derechos y luego diciendo aquí está el formulario, tendríamos un caso mucho más cercano aquí. Pero ¿cómo que le leyó los derechos Miranda González? ¿No fue lo seguí? Lo seguí fue el que dijo, ¿lo has entendido? Léelo, firma. Ah, bueno, a lo mejor se los leyó el otro, pero el otro fue el que le acucó, ¿no? Pero al tomar ese formulario y luego repasar cada derecho específicamente, hacer que Derek lea el derecho en voz alta, reconocer, ya sea en voz reconocer, ya sea en voz alta como en sí, o un asentimiento de cabeza, o un reconocimiento de su forma al colocar su nombre allí en los primeros 2 o 3 o 4, fue un reconocimiento de que entendió. Pero ¿vosotros os estáis dando cuenta de lo que está diciendo este hombre? Es que no tengo palabras. No sé por qué no habría un reconocimiento similar para los números 5 y 6. Las sugerencias en sentido contrario simplemente no parecen sostenerse, pero creo que el detective tomó las medidas apropiadas para asegurarse de que Derek comprendiera las advertencias Miranda y diera una extinción efectiva. Juez Ger, si usted realmente lo siente dentro de su pecho y se lo ha sacado de su pecho, le han metido un gol por toda la escuadra. Los que sepan de fútbol saben que es un gol imparable. Los goles que se meten de esa manera no hay quien los pare, ¿eh? O sea, y si usted se lo ha sacado de su pecho porque realmente piensa eso, le han metido un gol por toda la escuadra. Vamos para adelante. No encuentro nada en la forma que abordaron o presentaron las preguntas que fuera coercivo o exigente para que respondiera o que coloree esta constatación fáctica de que fue una renuncia consciente e inteligente a sus derechos. Y, por supuesto, lo que dice mucho es que cuando llegó a un tema que no quería abordar, Derek Rosa dio por terminada la entrevista. Se le preguntó si quería terminar la entrevista y lo hizo. Así que estoy seguro de que he perdido algo aquí. Y con respecto a los hallazgos prácticos, no le gusta esa sola. Permíteme verificar rápidamente para asegurarme de que no haya nada que deba investigar. Entonces, deme un momento. Ah, pobrecito. ¿Ves? Rielo cuando no se la ve, no es que esté por ahí, es que está con el niño.
Están destrozados, ¿eh? Están hechos polvo todos. Okay. Creo, mira, está haciendo José Rosa así con la cara como diciendo, no puede ser, no puede ser. Yo creo que eso lo hemos usado hoy todos. Creo que hice la constancia fática. Lo creo que me gustaría agregar es que mi determinación en cuanto a la inteligencia y capacidad de comprensión también se basa en una revisión de los registros escolares, así como de los demás materiales contenidos en el registro. Esa es mi decisión sobre la moción suprimida. Yo es que de verdad, ojalá que le duren, que tarde 2 telediarios, pero es que es muy complicado echar a un juez. Pero bueno, venga, vamos a tener... No, esta no es. Esta es del día anterior, que si no nos ponen más, la pondremos, ¿vale? Esperar un segundo. Vamos a ver qué lo más nos ha subido la Crime. Vale, nos han subido otro, nos están subiendo todas las charlas del juez, lo primero. Vale, me tenéis que decir si lo oís o cambio de pantalla, ¿vale? Me gustaría, si le parece bien, abordar ahora su moción para continuar el juicio y los procedimientos posteriores. Ahora nos están subiendo lo que dijo el juez, ¿vale? Escuché tus argumentos ayer con respecto a todo, excepto a la nueva revelación que abordé en un momento. Revelación, perdón. No encuentro ninguna buena causa. El caso ha sido debidamente tratado y quiero ser claro en que no debe haber ninguna pregunta en este contexto. Iniciamos este caso en octubre del 2023. En diciembre se planteó si la detención de Derek Rosa era apropiada en una instalación para adultos. Creo que llevamos a cabo 2 días de audiencia alrededor de 12 a 15 horas, si os acordáis, ¿no? De testimonio sobre las circunstancias de su detención a los 13 años en el centro de adultos, que tú denegaste, que no pasaste la juvenil, porque Raquelita decía que era un monstruo, ¿eh? Que todos los niños de las juveniles iban a estar iban a tener como para estar en peligro, uso la palabra estar en peligro. Eso lo he dicho yo, ¿eh? Cuando no violó la enmienda ética a la Constitución, era constitucionalmente suficiente. Ciertamente no es lo óptimo. Y creo que quedó claro hace 2 años que este no iba a ser un caso en el que Derek Rosa pasaría todos sus años de adolescencia sentado en una cárcel
de adultos esperando que se celebre su juicio, pero sí le quieres condenar a cadena perpetua, no sus años de adolescencia, sino toda su vida, juez? Porque constantemente se lo saca del pecho. Eso lo siente en su pecho, ¿no? Y constantemente se lo saca del pecho. No le pareció justo ni que fuera lo correcto. Y a diferencia de la tendencia en ese tribunal de tomar entre 5, 7, 8 años para llevar a juicio un asesinato en primer grado, se acordó que ese no sería el caso aquí. 10 años. Pero 10 años no en una cárcel, ¿no? O sí, si es que los tienen 10 años, si es que son unos energúmenos, son unos trogloditas. Y como resultado, la señorita Rielo y la señorita Medina hicieron un trabajo ejemplar al preparar este caso para el juicio. Bota mi pelota. Al proporcionar su descubrimiento, llegamos a una audiencia de juicio en septiembre y en ese momento la defensa indicó que no estaban listos y que el señor Baez estaba distraído con otros asuntos en curso, en cuyos detalles no voy a entrar por pedido suyo. Hombre, es que no puede. Entonces sacamos el caso de la agenda en septiembre y les pedí a los abogados que seleccionaran las fechas en las que querían probar este caso. Y terminamos con las fechas de enero, fechas que tenemos ahora. El señor Baez se retiró de este caso en la tercera semana, creo, de noviembre, por las mismas razones por las que se generó una continuación en agosto. Y han pasado unas 8 semanas desde entonces. Señor Tabo, usted también vino a esta sala el 17 de diciembre, creo que era el 16 y fue bienvenido a venir a este caso, pero en un mensaje muy claro, este caso se juzgaría en enero. Bueno, porque cuando llegamos a esta función de has venido en este caso, pero si es que no están todas las pruebas. Totalmente, Juana. Hola, cariño, ¿cómo estás? Así, pero hay 2 buenos abogados que han estado en este caso durante 2 años y han preparado este caso. Lo que no estoy escuchando es que el Estado haya modificado los cargos. Esto generaría continuidad. Hay algunas pruebas que acaban de ser entregadas. Esto generaría continuidad. No, juez, es que hay algunas pruebas que no están entregadas. Y al final ha tenido que dar usted el 20 de enero, ¿no? Digo yo, pregunto. No estoy escuchando eso. Hay un abogado que ha sido la única persona encargada de representar al acusado. Él o ella simplemente desapareció. Tenemos un abogado completamente nuevo. Esto no es el caso aquí. Y cuando usted habló ayer de que quería investigar, mi pregunta era, ¿investigar cuál? ¿Cuál es la investigación y preparación que se hace en este caso? Pues un montón de cosas. Un montón de cosas. Hombre, Laura, a ti y a todo el mundo, cariño.
que te pongas al tono para ser abogado litigante. Ahora, con respecto a los asuntos que se llevaron a la atención de este tribunal ayer, necesito hacer algunas preguntas prácticas que harían una pausa antes de hablar más sobre eso. ¿Está bien para ustedes? Sí. Barra lateral. Ahora se tiran un rato ahí en la barra lateral, hablando. A ver. Bueno, me he dirigido al señor Discoa, creo que diría las razones convencionales para una continuación, ninguno de ellos explica por qué este caso no pudo proceder a juicio. El asunto adicional que se mencionó ayer, cuyos detalles no voy a discutir, pero que planteó una pregunta interesante, ¿tengo que activar el sonido? Pero los asuntos que plantearon ayer y que afectan las posibles negaciones de declaración de culpabilidad, cuidado, ¿veis cómo aquí lo está diciendo? Si es que me ha traducido fenomenal, James. Ayer, y que afectan las posibles negociaciones de declaración de culpabilidad y la posible mitigación del castigo eran que el acusado fuera declarado culpable de algún delito. Y es un cambio bienvenido ver que la defensa y el Estado están realmente participando en discusiones de una manera más amplia con respecto a este caso. Sin embargo, no se ha presentado nada que impida que este caso siga adelante hasta juicio. Y tenemos 2 semanas entre ahora y la selección del jurado, el comienzo de la selección del jurado, y tenemos 2 semanas y 6 días antes de las declaraciones iniciales, suponiendo que podamos conseguir un jurado en esos 4 días. Y repasemos ese proceso en unos minutos, pero lo que básicamente dijiste es que estamos trabajando en una posible resolución de este caso. Y ahora que estamos en vísperas del juicio, parece un poco tarde para llegar allí, pero me alegro de que estéis trabajando en ello. Lo insto a que continúe trabajando si eso es lo correcto en este caso. Si el que llega a una resolución de este caso entre ahora y el 20 de enero, hagámoslo, háganoslo saber y actuaremos en consecuencia para ver si una resolución apropiada y si sería aceptada por el tribunal. Por tanto, se deniega la moción de continuación del juicio. Yo quiero que me digáis una cosa. Yo quiero que me digáis una cosa. Él está aquí insinuando que el juicio se va a terminar ya antes de que empiece, o sea, el caso se va a terminar antes que empiece, porque Derek va a admitir la culpabilidad. ¿Qué os parece? ¿Es lo que yo he escuchado o no? A ver cómo va la esta. Dice, si González hubiera... hay 12 votos, qué poquitos votos. Si González hubiera llegado a la investigación, ¿Derek estaría en esta situación que está hoy en día? El 58 dice que sí y el 42 dice que no. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a ver si ha vuelto a sacar algo más. Let Admiral Cry.
No, este ya lo hemos visto. Jo, lo están sacando con cuentagotas hoy. El de ayer fue más rápido. Totalmente. Solo han sacado este 2. De hoy solo han sacado este 2. Bueno, pues vamos a poner la de Rielo. ¿Vale? Vamos a poner la de Rielo ayer. Esperar un segundo. Esta no es. Vale. Esperar un segundo, que estoy buscándola a ver si lo puedo. Esperar. No, es que no ha salido, ¿eh? Esperar un segundo. Bueno, vamos a ver si es este. Decidme si lo escucháis. May I proceed, Your Honor? Good afternoon, Detective. Good afternoon. How are you, sir? Good. Sir, you are the lead detective in this case, correct? ¿Usted es el detective principal, es correcto? Así lo ha sido desde el 12 de octubre. Uy, por Dios, esperad un segundo. Vale, eso está bien. Vale. Esa designación no ha cambiado, no. Y antes de estar aquí hoy, usted también ha testificado en este caso bajo juramento en otras 2 ocasiones, ¿verdad? Sí, señor, quiero pedirle que hable un poquito más alto o claro. De verdad, o sea, este juez no tiene, no sé.
Mirad lo que la está diciendo. Que se acerque al micrófono, no hay problema. Usted dijo que estaba de acuerdo en que testificó en 2 ocasiones anteriores bajo juramento en este caso, ¿correcto? Sí. Uno fue el 14 de diciembre del 2023, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y el otro fue el 21 de abril, durante su declaración, ¿verdad? Sí, la cual tomé, ¿verdad? Y durante esa declaración usted entendió que obviamente estaba bajo juramento y todo estaba siendo transcrito, ¿verdad? Sí. Y al concluir esa declaración usted eligió el hecho de leer, ¿verdad? Lo informal. Sé que quieres decir que sí, pero permíteme terminar la pregunta para beneficio de la transcripción. Bueno, ¿está bien? Sí. Serious dictation was driving me crazy, so I switched to whisper flow. Here's why I'll never go back. Perfecto. Ahora bien, en este momento usted decidió leer lo que llamamos una transcripción informal o una transcripción de preparación antes de que se finalizara, ¿verdad? Sí. Y cuando realmente hiciste esto, descubriste que no había errores en esa transcripción, ¿verdad? Sí. Ahora bien, como detective principal en este caso, usted es el depositario de todo este archivo, ¿verdad? Lo que significa que almacenas todos los informes complementarios que has visto de... Sí. Según su testimonio, usted avisó todas las demás cámaras de advertencia corporal de los otros oficiales, ¿verdad? Sí. Y usted está familiarizado de principio a fin con todo lo que este caso conlleva, ¿verdad? Sí. Ahora, recuerdo cuando nos vimos en abril del 2025, usted mencionó, de hecho, modificó ligeramente su informe complementario. ¿Te acuerdas de eso? ¿Hiciste una corrección? Fue una corrección basada en una entrevista que le hice al padre del acusado. ¿A eso te refieres? ¿Esa es una corrección que hiciste? Sí. Oye, ¿qué le ha pasado a esto? ¿Se ha quedado pillado o qué? Antes de seguir adelante hoy, ¿hay alguna otra corrección que tenga que hacer en este informe o en cualquier otra cosa que haya notado durante su revisión? Oye, ¿qué le pasa a esto? I'd like to, if it's okay with you guys now. Interview that I did A ver. Ah, vale, que es de ellos. Yes, yes. Vale, pensaba que era yo. Antes de seguir adelante hoy, ¿necesita alguna corrección que tenga que hacer en este informe o en cualquier otra cosa que haya notado durante su revisión de este archivo? No. No. ¿Hay algo que haya traído aquí hoy para ayudarle a brindar su testimonio? Tengo mi suplemento aquí y tengo 2 transcripciones. Bueno, ¿y tu suplemento es el número 7? Yes, it's number 7. Es el número 7, el único suplemento que tengo aquí en este caso. Bueno. Y las 2 transcripciones que tienes son las de diciembre del 2023 y abril del 2023, o en realidad son testimonios, son del 2024, se ha confundido, jurados del padre del acusado y de su abuela. Y del Estado, transcripción de su entrevista con José Rosa y transcripción de la entrevista que le realizó a Isabel García. Sí. Y las transcripciones de la declaración posterior
a la declaración Miranda. ¿Tiene un formulario de gestión delante de ti? El Estado no le importa, le proporciona una copia del detective para que podamos seguirlo. No tengo por qué seguir hablando con él. ¿Quieres usarlo para el registro? No, quizás quiera escribir sobre ello. Para que quede constancia, acabo de mostrarle al señor Bors una copia limpia del formulario de exhibición, se lo entrego al testigo. ¿Reconoce usted eso, señor? Sí, y ese es el formulario de exhibición que usted ayudó a Derek a completar el 13 de diciembre del 2023, ¿verdad? Sí. ¿Ve algo diferente en ese formulario de lo que recuerdas que te ayudaron a complementar? No. ¿Tienes un bolígrafo contigo? Sí. Bueno, excelente. Ahora usted testificó. Ya han pasado... Mira, la cara de apretado mandíbula que pone el detective, impresionante. Comenzó el examen, usted testificó que lo llamaron alrededor de la medianoche, ¿verdad? Apenas, sí. ¿Y tú estabas durmiendo? Sí. ¿Y esto es lo primero que os enterasteis del incidente? Sí. ¿Y qué te necesitaban para el incidente? Sí. ¿Recuerdas también haber recibido un mensaje de texto a las 12:24 detallando lo que había ocurrido en Amelia Oaks? No recuerdo eso. ¿Te recuerdas haber sido parte de un chat de WhatsApp donde también estaba involucrada toda la unidad de homicidios y donde intercambiaste información sobre este caso? Las fotos. Habitualmente hacemos eso con las investigaciones, sí. Bueno, ¿y usted hizo lo mismo con esa investigación? Sí. Bueno, ahora te refrescaría la memoria. Si te muestro el intercambio particularmente, el mensaje que la detective Malajo entra en el chat el 13 de octubre del 2027 a las 12:24 am. Puedo decirte que ella lo envió. Si me lo muestras, lo que no puedo confirmar es leerlo porque no leo todos los chats de inmediato, ¿sabes? Seguro. Ahora estás de acuerdo en que hubo un chat del que fuiste parte. Había un chat del que formé parte, incluido en el mismo. Sí. Bueno, y no fue contra tu voluntad, ¿verdad? No fue contra. Ok. Podrías haber declinado ser parte de ello, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Y dices que recuerdas si leíste su mensaje? No sé. ¿De qué mensaje estás hablando? Bueno, ¿te refrescaría la memoria si te lo mostrara? Sí. Bueno. En realidad voy a sacarlo a la luz. No sé si hay alguna forma de destruir. Esperar un momento. Seguimos.
No, please tell me if you're able to see that. If not, my colleague can bring maybe her laptop. Si no, mi colega puede traerla tal vez. Escucha una cosa, ¿no? Que estaba mirando. ¿Qué es esto que tiene aquí? Esperar. Tiene como una fotografía, ¿no? Espera. Esperar un segundo. Oye, no empieces ya, ¿eh? Esperar un momento. Espera un segundo. Es como una fotografía, ¿la veis? ¿Veis la fotografía? ¿Segura? Fotos del arresto y los policías. ¿Sí? ¿Tú crees que es esa? Ah, vale, de cuando estaba Derek tirado en el suelo, ¿no? Sí, es fotos de Derek tirado en el suelo. Sí, es Derek. En otro momento se le ve 2 hojas llenas de fotos impresas, vale. Esta es como yo le gusta el papel. No, please tell me if you're able to see that. If not, my colleague can bring maybe her laptop over. Okay. Puede traerla también encerrada. Bueno, probemos con uno diferente. ¿Quieres que me acerque hasta allí? Eso sería genial. Seguro, gracias, señor. La ayuda es intentar hacerlo más grande porque no puedo ver. Ahí tienes, gracias. John, are you able to see it? No. Señoría, ¿puede usted verlo o no? Is that better, John? Buen trabajo, está mejor así, amigos. There we go. Okay, now detective, the chat. Ahora, detective, el chat que estás viendo, los participantes, dime si este es tu recuerdo. Eres tú mismo, ¿verdad? Sí. Detective Muy, Detective Montalvo, Detective Wilber González, sí. Sargento Jane Delias, Alcalde Proveedor, sí. Detective Félix Pérez, Sargento Palas, sí. Y ahora los administradores eran detectives. Alcalde Proveedor y el detective Pérez. ¿Ese es un reflejo? Sí. Bueno, ahora miremos lo que hay en la pantalla aquí, que previamente ha sido marcado como defensa 5A.
A1, 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 A1. ¿Ves en la parte superior que dice 13 de octubre del 2023, verdad? Y luego hay un cuadro que dice DE, periodo Maggie. Sí, ¿ves eso? Y ahora Maggie es Magala, sí, eso es. Así que, bueno, y aquí ella envía lo que parece ser una captura de pantalla y dice emoji de madre asesinada de 13 años en la cara o emoji de palma en la cara. No sé cómo se llama eso, sí, lo veo. Bueno, ahora, este mensaje fue enviado a las 12:24 del 13 de octubre del 2024. ¿Ves eso? Lo veo. Bueno, ¿recuerdas haber recibido el mensaje? No. Está bien. Hubieras podido hacerlo simplemente si hubieras abierto tu teléfono. Si hubiera abierto mi teléfono, lo hubiera visto. Mira, mira, qué cara. Uy, esta la voy a recortar yo. Mira qué cara de cabreo tiene aquí. ¡Wow! Mirar esa expresión no verbal. Mirarla, por favor. ¡Wow! Esto debería de llevar condena cuando alguien te mira así, ¿eh? ¡Wow! Mirad, mira cómo se está conteniendo. ¿Habéis visto? Puedes seguir adelante y tomar asiento, seguro. A menos que quieras. Bueno, ¿tienes algo más en la pantalla aquí? ¿Hay algo más en la pantalla que quieras que lo mire? Señor, ¿hay algo más en la pantalla que necesitas que mire? No, señor, toma asiento. Pero si te lo está diciendo que no, porque le hace repetir las cosas 14 veces como si no se enterara. ¿Tienes alguna pregunta? Ahora, detective, cuando llega a la escena, Derek ya está en un coche patrulla, ¿verdad? Sí. Ya está asegurado, sí. ¿Está esposado? No. Podría decirlo porque nunca tuve contacto con él en la escena. Ahora, sí, estaba esposado. Sí, todos la odian, ya lo sé. ¿Descubrió usted más tarde a través de la revisión de todo lo que revisó, específicamente la cámara de advertencia corporal, que de hecho fue puesta bajo custodia a las 11:49 p.m.? No te discutiría si dijeras que ese es el momento. Bueno, sí. Ahora, antes de llegar a la escena, usted sabía que había un niño de 13 años que había matado a su madre, ¿verdad? Sí. Y antes de llegar a la escena, también le informaron sobre la llamada 91, ¿verdad? Antes de llegar a la escena, usted sabía, obviamente, que no tenía 18 años, ¿verdad? Sí. Sabía que no era un hombre, sabías que hablaba inglés, sí. ¿Y realmente escuchaste la llamada al 91 antes de llegar al lugar? No. Ahora, usted, sin embargo, él había indicado pensamientos desvividos sobre el balón, no sé.
Ahora, después de su llegada, ¿estaría de acuerdo conmigo que usted llegó a la escena y se vio que su patrulla llegó a la escena a la 1:14 AM? Tu auto plateado fue visto llegando a la escena a la 1:14 del día 13. Eso sería todo, ¿no? Bueno, y después de tu llegada, pero antes de la entrevista en la estación, ¿entraste al apartamento? No. No. ¿Usted nunca entró al apartamento después de llegar a la 1:14? Creo que el apartamento estaba sellado en espera de una búsqueda. Él no entró en el apartamento. El jefe de la investigación no entró en el departamento. Hola Silvia, ¿qué tal? Saludos, saludos. Bueno, ¿recuerdas haber tenido una reunión informativa, lo que llama sesión informativa o sesión informativa? Bueno, ¿recuerdas haber tenido una reunión informativa a las 1:45? No recuerdo que sea a las 1:40. No puedo decirte la hora en que tuvimos la reunión informativa, pero sí discutimos el caso. ¿Te refrescaría la memoria si te mostrara una parte de una cámara corporal que ya fue emitida como evidencia? Sí. Bueno, podríamos tirar del oficial Acosta a 145. Empezó a 1:44. Lo estoy haciendo, está marcando correctamente. Mil disculpas. Se ha marcado como defensa. Bueno, entonces ha sido marcado como defensa A1. Detective, nos ha introducido. Usted mencionó que revisó todas las cámaras de advertencia corporal, ¿correcto? En la mayor parte. No diría todos y cada uno de ellos, pero sí los que tenían algo que ver con la parte investigativa del caso. ¿Estaría usted de acuerdo en que la sesión informativa de este caso, cuando se establecieron las tareas de cada uno, es extremadamente importante en este caso? Cuando las tareas son hasta la 1:45 de la mañana, ¿verdad? Como la máxima autoridad de reunión en ese lugar, cuando digo la máxima autoridad, usted, el teniente Tillman, él era el individuo de mayor rango allí, ¿verdad? El teniente Tillman está en el lado de patrulla, estoy en el lado de la investigación, lo entiendo. En cuanto a rango, era la persona de más rango en la ciudad, de hecho en ese momento no era así. Bueno, él era el comandante de turno de la división de patrulla. Bueno, ¿eso es un sí? Sí. Vale. A la 1:45, usted, el alcalde Boulevard, el sargento de Lima, la detective Montalvo, el detective González, todos tuvieron una reunión informativa. ¿Te acuerdas de esto? Recuerdo que nos reunimos y cuando estaban repartiendo tareas, pero no recuerdo los detalles. ¡Ah! Escucha, con Rieló tiene amnesia. Con el otro no. Con vos no. Bueno, si me lo permite, buscaré el VVC del oficial en este momento y déjeme saber si esto le refresca la memoria, por favor.
No me opongo a su admisión, pero creo que sí la necesitamos. Pero espera un minuto, lo siento. ¿Podrías esperar un momento para reproducir eso, por favor? En primer lugar, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos mirando la cámara corporal del oficial Acosta. Bueno, ha sido admitido como prueba, ha sido previamente marcado y no ha sido admitido como prueba. ¿Desea ser admitido como prueba? Sí. Bueno, eso es lo que pediría la necesidad general. Admito que eso es una evidencia. ¿Importa Estado? ¿Tiene usted una posición? No. Entonces está admitido. Gracias. Y obtiene un número de evidencia que ahora anunciará el secretario. Gracias. Y si fuera más fácil todo lo que tenemos premarcado, tengo entendido que no hay objeción por parte del Estado. Es un poco más fácil para el registro si se presenta a medida que lo aborda durante su investigación y luego, si hay algo restante al final que desea que forme parte del registro, anuncia que es y veremos lo que el Estado tiene que decir. Sí, señor, gracias. Bueno, el documento de defensa A1 marcado para identificación se convertirá en documento de defensa A. For the record, starts at 1:43:31. Para el registro comienza por 14.331. Perdón. Pause it. 1:45:38. Bueno, aquí están viendo algo. No, detective. Ahora, detective. The video started. El vídeo comenzó a reproducirse desde un ángulo superior, ¿correcto? Sí. Y ese es el balcón o la barandilla, más bien frente a la puerta del apartamento donde ocurrió el incidente, ¿verdad? Y luego el oficial con esta bajó las escaleras. Debemos hacer eso, ¿verdad? Y luego se va acercando a lo que voy a llamar el grupo, si te parece bien, sí. Bueno, y luego aquí vemos, de hecho,
Supongo que por falta de una mejor palabra, un grupo de oficiales en la escena. Hay un grupo de oficiales. Bueno, ahora este grupo de oficiales se reunió para recibir información, ¿bien? Justo ahí. Sí, señor. 1:45 de la mañana. No podría decir si eso fue una sesión informativa o no. Eso es a menos que tengas algo más que te permita captar la información del momento. Realmente no puedo decírtelo porque lo sabemos. ¿Tú entiendes? Así que no sé si hubo una reunión informativa en ese momento o no. ¿Qué es un Freeman, señor? Una reunión informativa es donde nos reunimos. El supervisor, el sargento de homicidios asignará las tareas. Por ejemplo, usted es el detective principal, es el detective de la escena, realiza entrevistas a testigos, etc. Y luego empezamos a trabajar. Ahora bien, durante estas sesiones informativas, ¿tienes tu cuerpo grabado en la cámara? No. Entonces, durante estas reuniones informativas no habría ningún vídeo de lo que realmente se está discutiendo, ¿verdad? Pero no estamos obligados a hacerlo. Bueno, así que la respuesta no, no habría, absolutamente. Entonces, el único vídeo que tendríamos sería el del oficial de patrulla, como el tenemos aquí, ¿verdad? Bueno. Y de hecho, esa cámara, ese micrófono está apagado. Por eso no tenemos sonido, ¿verdad? No podría decirte, pero si es así, tienes que silenciarlo, si no, ya sabes, suena. Bien, ahora justo después de esa reunión, digamos, usted entrevistó menos de 5 minutos después, exactamente a la 1:50, comenzó la entrevista a José Rosa. ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Hiciste algo entre ese encuentro y la entrevista de José Rosa? No. ¿Es justo decir que usted recibió su asignación? Es decir, ¿tendrá que entrevistar a José Rosa durante esa reunión? Sí. Bueno, ahora también te dieron la tarea de entrevistar a Derek Rosa, ¿verdad? Sí. Entonces usted ya sabía cuando salió de esta reunión que iba a entrevistar al padre, vas a entrevistar al hijo, ¿verdad? Sí. Es justo decirlo, sí, seguro. Y también sabías que Derek Rosa en ese momento todavía estaba estacionado en un Amelia Oak, en el estacionamiento de la parte trasera de un coche patrulla, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando entrevistaste a José Rosa, el objetivo principal de esa entrevista era obtener información de fondo sobre Derek Rosa, ¿verdad? Sí. Y quieres ese fondo porque él es muy joven, ¿verdad? Sí. Los cargos que potencialmente enfrentas son extremadamente graves, ¿verdad? Sí. ¿No tienes idea de quién es? ¿Nunca lo habías arrestado antes? No. ¿Sabes si está bajo los efectos del alcohol? En ese momento, cuando estaba entrevistando al señor Rosa, no había hecho contacto con el acusado para evaluarlo. Entonces, pero no solo eso, nunca lo habías conocido antes, ¿verdad? No, nunca lo conocí. Entonces no sabes nada sobre este niño, ¿verdad? Nada. Y por eso la recopilación de información a través de su padre biológico fue tan importante en ese momento, ¿bien? ¿Por qué le llaman biológico? No entiendo. Ahora, señor Rosa, le mostró su placa de policía, ¿verdad? Me dijo que era agente de la ley. No recuerdo haber visto ninguna insignia. ¿Te refrescaría la memoria si reproduzco el vídeo de su entrevista? Me gustaría saber que él era un agente de la ley. Bueno, si lo hizo o no,
Sería refrescante verlo, pero yo sabía que él era un agente de la ley. No estabas al tanto, sino que incluso le preguntaste si había hecho algún trabajo encubierto. ¿Te acuerdas de eso? Recuerdo eso, sí. Ahora, en ese punto, ¿sabes que él es el padre biológico, verdad? Sí. Pero no sabes cuánto tiempo pasan cohabitando. Y por ellos, me disculpo, me refiero a Derek Rosa y José Rosa. No sabes cuánto tiempo pasan viviendo juntos bajo el mismo techo. En ese momento supe que era su padre en cuanto al tiempo que pasaban juntos o no. No, pero parecía responder cada pregunta o dar información como si conociera bastante bien a su hijo. Así que la respuesta a mi pregunta es no, no conocías su situación de convivencia, no. Es que no vivieran juntos. Sí, eso es lo que estaba preguntando. ¿Sabías que su mamá y su papá, José Rosa e Irina García, no estaban casados? ¿Sabías eso, verdad? Basado en la entrevista, las preguntas que le hiciste, pero tienes una transcripción de sí, que estaban casados, que no estaban casados. Y nunca le preguntaste sobre el acuerdo de custodia, ¿verdad? Como no lo crees, lo hice. Y con él me refiero a José Rosa. No. Tampoco le preguntaste en ese momento, por ejemplo, quién estaba a cargo de las citas médicas, ¿verdad? No creo haberle preguntado eso. No le preguntaste quién estaba a cargo de asistir a las reuniones escolares, ¿verdad? No le pregunté eso. Y no sabía si Derek Rosa tomaba alguna medicación, ¿verdad? No. Tampoco sabías cuándo fue su último chequeo médico, ¿verdad? No. ¿Sabías que si su padre, José Rosa, a quien estabas entrevistando, de hecho tenía acceso a sus registros médicos? ¿Sabías que? No lo sabía, porque no le preguntaste, ¿verdad? No pregunté. ¿Sabías que él tenía acceso a sus registros escolares? Si quería, no sé. ¿Por qué no le preguntaste, verdad? ¿Sabías si Derek Rosa tenía un IEP, un IP en la escuela, por ejemplo? ¿Sabes qué es un IP? ¿Qué es un IP? Dice, es un IEP. ¿Sabes qué es eso? No. Está bien, ahora bien. El IEP y el IP es un programa escolar especializado y individualizado para personas con discapacidades. Bueno, ¿sabías que Derek tenía uno en ese momento? No, pero nunca mencionó ningún problema que Derek tuviera. Le pregunté si tenía alguna dificultad mental. Ya estamos con lo mismo. Claro, Ma, efectivamente, lo que hemos estado hablando hoy. Pero escucha una cosa, claro, que es que el padre no lo sabía porque no se lo había contado Irina. Irina, el padre no lo sabía. No lo sabía. Y ya está. Yo cuando dice que son y tal, pues a lo mejor el padre también tiene la condición, ¿sabes? Yo creo que la tiene, ¿no? Tan calladito, y, no sé, vamos a ver, pero bueno, no viene para este caso. Y hablar, claro, lo que hablamos efectivamente. Él me dijo que era una gran estudiante y cosas así. Entonces él respondía preguntas o hacía preguntas como si conociera bastante bien a su hijo. Ahora bien, el hecho de que usted no sepa, supongo que no sabía lo que significa un programa IEP,
No puedo asumir, corregirme si me equivoco, significa que probablemente no entiendes cómo afecta el... Pero fíjate, viendo todo esto, el juez sigue en las mismas. Sigue en las mismas. De todas maneras, si, cuando esté el juicio, podrá volverlo a interrogar y creo que, que ahí va. Ahí el jurado va a tener que decir alguna cosa. ¿Cómo afecta el desarrollo de alguien, digamos, desarrollo escolar, no? No lo sé. O lo sé bajo un curso de educación especial. Pero no dices que no sabes lo que es. Otra terminología que es lo mismo que la que estás hablando. Pero un momento, a ver si puedo quitar un poco la luz, porque ya como es de noche, es que me está matando este foco. A ver qué tal así. Yo creo que mejor, porque es que me está matando el foco. No, Ay, he apagado el otro. Anda, que yo también. Un momento. ¡Ay, qué gusto! Si lo quito antes. Me estaba matando los ojos y ayer también. Pero ya sabes, en ese momento el padre no mencionó nada acerca de que él estuviera en algún curso especial o algo más. Él era un estudiante sobresaliente, porque el padre no sabía nada, lo que hemos estado hablando Ma y yo. O sea, es que no sabía lo que estábamos hablando esta tarde, efectivamente. Y eso nunca se me pasó por la cabeza en base a la información que estaba dando el padre. Pero bueno, aparte de eso, es que hasta el padre más malo del mundo, hasta la madre de Ted Bundy, que hace mucho que no hablo de mi libro de Ted Bundy, hasta la madre de Ted Bundy decía que su hijo era maravilloso y estupendo. Y cualquier hijo, o sea, tú preguntas a la madre de alguien cómo es su hijo, todo el mundo es inteligente, todo el mundo es no sé qué, todo el mundo, ¡ay, es maravilloso! No sé qué. A los padres, siempre que les preguntas de los hijos, pues son tal, o sea, no te puedes fiar por lo que diga un padre, te tienes que fiar por lo que tienes delante de ti, hijo mío. ¿Es que no tienes ojos en la cara? ¿O eres un cacho de carne con huesos? Con ojos, perdón. Y cuando te dice que es un estudiante sobresaliente, no sabes si en realidad puede verificarlo, ¿verdad? Tiene la palabra de su padre, porque él era bastante positivo en la forma en que me hablaba de su hijo. Es que no te va a decir, bueno, es que verás, mi hijo es muy introvertido, a mi hijo no le gusta hablar con la gente, no sé qué, no sé cuánto. O sea, es que no te va a contar su vida, ¿sabes? O sea, lo normal es que los padres, como la abuela, no, es maravilloso. Claro que lo era, pero el padre ni la abuela, lo que hemos estado hablando Ma y yo esta tarde, sabía la condición que tenía Derek. Claro, es que no le interesa y no quiere ver el juez y la fiscalía tampoco, efectivamente. Así que no tenía motivos para dudar del padre en este momento. Seguro, pero no sabes si era verdad o no, ¿correcto? En ese momento no fui a la escuela para averiguarlo ni nada. No. No era el escenario para ello, seguro, pero tampoco le preguntaste a José, oh, ¿tienes tus calificaciones? ¿Puedo verlos? No, está bien. Ahora, ¿estaría usted de acuerdo en comprender? Es que fue, o sea, era todo rápido, ya.
Por ejemplo, los antecedentes médicos sería una parte importante de los antecedentes que estaban tratando de recopilar. Depende del tipo de antecedentes médicos. Ya sabes, si es diabético, realmente no tiene ningún efecto. Si tiene un problema de corazón, todo depende. ¿Cómo que si es diabético no tiene ningún efecto? ¿Cómo? ¿Cómo es que si es diabético no tiene ningún efecto? ¿En serio? ¿Está diciendo en serio eso? Si es diabético, puedes darle pues mira lo que le pasó al primo, ¿no? Que se cayó al suelo porque por lo visto el primo es diabético. Si tiene un problema de corazón, pues estará tomando medicación. Claro que estaban apurados, claro que sí. Un momento que voy a por bebida, que tengo la garganta seca. No, todavía no. Vamos a dar un momento. Ya estoy aquí. ¿Sabéis una cosa? Que esto, lo dije yo desde el primer día, esto iba a ser un caso más en el periódico, donde un niño asesinaba a su madre de tanto y que luego se había desvivido o se quería haber desvivido y si no se desvivió, pues hicieron todo esto y ya está. Ellos no pensaban que este caso iba a tomar iba a ser tan popular como es, ¿no? O de alto perfil, como dicen ellos. Un segundo que tengo que comer una cosita, porque estoy muerta de hambre. Un momento. Oye, mientras tal, podríamos poner... Un segundo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece mientras como algo que escuchemos esta canción maravillosa del caso Ted Bundy del libro que estoy escribiendo? Venga, vamos a escucharla porque relaja un poquito. No te fíes de la sonrisa, ni del yeso en el brazo.
La noche escucha. La intuición siempre avisa. Un campus en silencio, faroles de cristal, me ayudas con la carga, voz de terciopelo y sal. El coche late al borde con promesa cordial y el miedo dice corre, pero el gesto es natural. Un mapa en la guantera, camino sin final. Un nombre tras otro nombre que la radio quiere nombrar. El camaleón sonriendo como un chico ejemplar. Si ofreces ser amable, te quiere desarmar. No firmes con tu sombra por un trato sin mirar. Si el corazón te grita, escúchalo marchar. No creas al camaleón, aunque luzca educación. No hay héroes en el horror, solo duelo y protección. Si te pide confianza bajo un foco de neón, di tu nombre bien alto y rompe la canción. Carreteras interestatales, invierno y mar, del noroeste hacia el este sin querer recordar. Un Volkswagen discreto que nadie supo mirar. Entre cortes de destino, la ciudad sin respirar. Bibliotecas y parques al cerrar. Manos llenas de excusas, la costumbre de engañar. Una casa en la noche que nadie debe olvidar. Que el eco de esas puertas no vuelva a resonar. ¿Quién protege a la ciudad de la seducción? La verdad, la atención. ¿Quién rompe el encantamiento de la buena intención? La memoria y la voz. Que amanezca con sus nombres alumbrando la estación. Todos y nunca más su aplauso. Solo compasión. No creas al camaleón, aunque ofrezca dirección. No hay gloria en la destrucción, solo alerta y corazón. Si te pide confianza bajo un foco de neón, di tu nombre bien alto y cambia de guión. Abogado de sí mismo, teatro de seducción. La verdad no necesita encanto, necesita memoria. Que el viento del invierno limpie la estación. Que el mar guarde silencio y la calle pida perdón. Que la luz de cada nombre sea nuestra razón. Y el jazz no le celebre, sea prevención. No creas al camaleón, aunque vista de razón. No hay héroes en el horror, solo vida en protección. Si te pide confianza bajo el mismo neón, di tu nombre muy alto y aléjate, campeón.
que el jazz apague su brillo y encienda la razón. Ay, qué graciosa. Qué graciosa. Dice, no creas al camaleón, aunque sea un semental. Efectivamente, efectivamente. Bueno, es que no sé si sabéis que estoy escribiendo un libro de Ted Bundy, ¿vale? Pero un libro de la vida de Ted Bundy novelado que va a ser la caña. Llevo ya llevo como 20 años proyectando el libro y llevo 2 años ahí que lo intento. Oye, Ma, a ti y a mí nos gusta como muy guay, como la misma música, ¿no? A mí este tipo de música me encanta. ¿Qué queréis que os diga? Me encanta. Bueno, vamos para allá y vamos a seguir con la traducción, que ya la garganta parece que me ha dado un respiro. No, es que mientras estaba comiendo algo, yo como tengo que hacer 45 cosas a la vez, estaba mirando. Espera un segundo. Vale, estaba mirando si ya había salido algo en el docket, ¿no? En el docket. A ver, y nos dice que es la de los IPA, o sea, es del 2 de enero del 2025, o sea, que todavía nada, ¿vale? Vale, nada, no, de momento no hay nada. Mañana estaré todo el día pendiente, evidentemente, como siempre. Bueno, venga, vamos para allá. Sí, sí que nos gusta la misma música, sí que es verdad. Disfrutamos, bueno, muy bueno con la buena música, es cierto. Bueno, seguimos, va, venga. Tiene un problema. Oye, what? Vamos a usar hoy la palabra what. Tiene un problema de corazón, todo depende. Pero sabes, médica, eso interfiere de alguna manera con mi entrevista. ¿Pero preguntaste? Preguntó si era diabético, si tenía algún problema de corazón, si le habían operado de apendicitis, no sé, algo que le diera. ¿Ese niño toma medicación? Porque a los detenidos se les pregunta, ¿eh? Porque hay gente que no puede. Tú imagínate a un epiléptico que le meten y le detienen. ¿Le puede dar una epilepsia? ¿Le preguntaste si era epiléptico? ¿Si había tenido algún episodio de epilepsia? De epilepsia a los epilépticos, si no las médicas les dan ataques de epilepsia, ¿no? Es que no le preguntó nada a este señor. Este señor tenía mucha prisa. Como decías tú, tenían tanta prisa como lo de prisa, ¿sabes? Vamos a corriendo, vamos a hacer todo corriendo, vamos a llevar al niño, vamos a hacer la entrevista a la abuela, venga, todo al día siguiente, incineramos a Lina, quitamos la casa, todo, que salga todo. Los periódicos decimos que, bueno, un niño que está atalado de la cabeza, tal, y mira, ¿por dónde salió el tiro? Por la culata, por la culata. Y yo creo mucho, voy a decir una cosa, yo voy a creer mucho en este caso en la justicia americana y espero que no sea una justicia rota, un caso de justicia rota, ¿eh? Espero que no lo sea. De momento es, en parte, un caso de justicia rota, porque le tienen siendo inocente, torturándole bajo 2 años en
en un zulo de 2x2, pasando hambre, frío y todas esas cosas que ya sabemos. Pero yo os digo eso. O sea, vamos a confiar que aunque Derek Rosa forme parte de esa justicia rota, no tengamos que estar dentro de X años diciendo nos equivocamos, ¿no? Además, Richard Hare, ya os acordáis, ¿no? Que lo estuvimos viendo el otro día. Richard Hare ya tuvo que decir nos equivocamos y este señor es inocente y llevaba, creo que eran 30 años en la cárcel, ¿no? Bueno, de momento no hay nada del otro, venga. Así que eso no es importante para ti. El historial médico en ese momento, no necesariamente. Si el padre me hubiera dicho que tenía problemas mentales, un problema psicológico, pues es que no tiene ningún problema mental. Que aprendía despacio. ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis a quién le quiere culpar? ¿No os dais cuenta que el padre que no sabía, que aprendía despacio, que si me hubiera dicho, que si me hubiera dicho, que si me hubiera dicho? Yo ya sabría que no podía haberlo hecho con el niño. ¿Quién te la culpa? El oseguino. José Rosa, hombre. Resulta que ahora la culpa de que él le hiciera esa entrevista no la tiene el Osegui. Bueno, ese interrogatorio, perdón. No la tiene el Osegui, la tiene José Rosa. Sí, la culpa la tiene José Rosa por no decirle a este señor, porque le dijo que era un hijo maravilloso y que aprendía deprisa y todo. O sea, manda ex. Venga. Que un día que era analfabeto, entonces le habría dicho, pero es que... Mira, el Osegui, el analfabeto lo eres tú. ¿Qué era analfabeto, dice? ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Pa' siempre! ¡Tonto! Es que me lo ponen a huevo. Me lo ponen a huevo, chicos y chicas. ¿Qué queréis que os diga? Me lo ponen a huevo. Que no entendía que era analfabeto. ¿Pero quién te dice que Derek Rosa era analfabeto? ¿Cómo puedes decir esa palabra con 26 o 27 meses que han pasado ya? Pero vamos a ver... No puedo. Por favor. No puedo. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Pa' siempre! ¡Tonto! No puedo. Que digas estas palabras después de tanto tiempo es que no hay quien lo... ¿Qué quieres que te diga? Bueno, venga. Y que claro, que toda la culpa de todo lo tiene José Rosa y la abuelita de decir que el niño es inteligente. Ese señor no tiene dos ojos en la cara para saber que el niño estaba en shock, que acababa de ver a su madre asesinada en el suelo con 46 puñaladas, con un montón de líquido, charcos de líquido rojo y todas las cosas. Y todas las cosas. Venga, seguimos. Pero no solo un problema médico. Ahora bien, ¿es justo decir que usted no le preguntó a José Rosa nada más allá de lo que vemos en esos 9 minutos de su entrevista? Eso es todo. ¿Nunca volviste a interactuar con él, verdad? No. ¿Y nunca lo conociste antes de esa reunión? ¿Verdad? No. Eso es correcto. Ya estamos. Está nervioso. ¿Veis que ya empieza con él? No lo ha hecho hasta ahora. Ya está. Mintiendo, nervioso. Nervioso.
El otro día, es que es así, venga, vamos, seguimos. Como vimos hoy antes, que él solo pasaba los fines de semana con papá, ¿verdad? Él pasa los fines de semana, sí, y luego dijo, pero no todos los fines de semana, sí. Bueno, ahora también había otros miembros de la familia en la escena justo después del hecho, durante el momento en que usted estaba entrevistando a José Rosa, ¿verdad? Por ejemplo, su abuela. ¿Le preguntaste a José Rosa qué papel juega la abuela en la vida de tu hijo? No, porque eso se le asignó a otro detective que estaba tratando con la abuela. Bueno, ahora te acercaste al detective y le dijiste, asegúrate de preguntarle al detective. En este caso, entrevistarlo. De nuevo, la abuela le dijo al detective que él era un gran estudiante, que no tenía dificultades mentales, que era muy inteligente, etcétera. Vosotros sabéis, cuando José Rosa y la abuela han visto esa entrevista, ese interrogatorio de los Segui con Rielo, ¿cómo se han sentido? ¿Os lo podéis imaginar? ¿Os podéis imaginar cómo José Rosa diría, ¿y por qué dije yo eso de mi hijo? ¿Por qué le doy yo información de eso a mi hijo? La abuela diría, ¿por qué yo le he contado a Mascachicles por qué dije eso? ¿Sabéis el arrepentimiento que tienen que tener esas dos personas? Este señor le está echando la culpa a la abuela y a su padre por no decirles. Pero es que su padre y su abuela no tienen la culpa. La tienes tú de no hacer bien tu trabajo. Ese es el problema. El aspecto médico del asunto no pregunté, pero realmente sería relevante para mí en este momento. Entiendo, le dijiste al detective que estaba realizando la entrevista a la abuela que te aseguraras. Oye, se ha dado para atrás. Espera, un momento. Ahí es cuando realmente estabas entrevistando a sospechosos y en este momento estabas hablando de los antecedentes del sospechoso. No. Ay, esperar que se me ha ido una cosa. Nunca le pregunté al detective que me preguntó. Eso es porque iba a evaluar yo mismo de cara a cara. Ahora bien, usted se enteró, sin embargo, de que su abuela, la abuela de Derek, era la madre de la víctima de este caso, ¿verdad? Eso lo aprendiste inmediatamente, sí. Ahora, antes de que yo recordara, el señor Borg estaba discutiendo el protocolo para entrevistar a niños y adultos. Antes de la entrevista con Derek Rosa, ¿entendías que habría una diferencia en el protocolo? En cuanto a la técnica, en cuanto a la táctica, teniendo en cuenta que apenas tenía 13 años, ¿entendiste que el protocolo hacía alguna diferencia de comparación con entrevistar a un adulto, por ejemplo? Lo que hice fue tener mucho cuidado al explicarle sus derechos, Miranda, para asegurarme de que los conociera. Mirad, este se lo seguí. González, González, lo seguí. Lee esto. ¿Lo entendiste? Sí, firma. Pon iniciales, no sé lo que son iniciales, da igual, firma, pon una X, lo que sepas. Venga, la siguiente.
¿Lo has entendido? Sí. ¿Que es un abogado? Venga, firma, ¿lo has entendido? Sí. Venga, hombre, venga, hombre, venga. Venga, ¿dónde vas? Tío Pepe. Se llama José, se llama José. El tío Pepe. ¿Dónde vas, tío Pepe? Por Dios, por Dios. Tito Pepe. The only time a juvenile's interview. Dice, la entrevista es prácticamente la misma. ¡Qué brutalidad! ¿En serio? ¿Le vas a hacer una entrevista a un niño de 13 años lo mismo que a un tío de 40? ¿Lo mismo le vas a hacer la entrevista a Derek Rosa Cadamian, el presunto asesino del Tiger? Es la misma, o sea, son las mismas preguntas, ¿no? Es lo mismo. Vale. Hay que cambiar las leyes de Florida, ¿eh, chicos? Por favor, la próxima vez que votéis en Florida, votar a otra persona, que no sea toda esta gente. Por lo menos a la Caterina no. A la Caterina no. Que haya un cambio de algo, un poco de aire nuevo. Que no se puede tener a una persona 40 años en la poltrona alimentando a toda esta gente de corrupción. Y eso que tiene 20 años de experiencia, efectivamente, más. Si no los tuviera, Dios santo, por favor. Would be different is if they were nonverbal or something where they would do. Si no fuera like a verbal o forensic así, una type entrevista interview, de tipo forense, for y eso younger es ages, para edades más you don't tempranas. ¿Cómo? ¿Cómo de una entrevista? Pero hace entrevistas de tipo forense, pero psicológicas o de médico forense. Ah, bueno, que él la sabe de todo. Es que es el doctor Liendres. Ah. Ya, pero yo, por ejemplo, aquí tenemos el clan de los Sánchez y estoy segura que las próximas elecciones no van a ganar. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, el PP y Vox han arrasado en Extremadura. Felicidades, Loli. Os habéis quitado una lacra de encima. Tenemos que hablar de política. Tenemos que hablar de lo de Maduro y van a salir cosas de España. Pues que no me puedo reprimir de esas cosas. Bueno. Pero la práctica es la misma. El único es, a ver, dice, el único momento que la entrevista de un menor sería diferente es si no fuera verbal o algo así, como una entrevista de tipo forense. Y eso es para edades más tempranas. Pero en realidad no se entrevista a un joven que puede comunicar un alfabeto diferente al de un adulto. Bueno, así que la respuesta es no. El protocolo no cambia entre adultos y jóvenes. ¿Bien? No cambia. Un aplauso para la Florida. Un aplauso. Caterín, un aplauso. Lo estás haciendo de lujo. Hay que cambiar esas leyes. Bueno, la Caterín no, y quien sea el gobernador de la Florida, que no sé quién es, no conozco. Ahora, ¿le dijiste a su padre, José Rosa, que estabas a punto de ir a entrevistar a su hijo y que él podría estar presente? No lo hice. Tampoco mencionó que quería estar presente en la entrevista de su hijo. Pero vamos a ver. ¿En qué cabeza cabe Alma Cándida? ¿En qué cabeza cabe Alma Cándida que un padre al que a su hijo le están acusando de asesinar brutalmente a su madre no va a querer estar en la entrevista? ¿Cómo no va a querer un padre estar en la entrevista de su hijo? En el interrogatorio, perdón, no en la entrevista. ¿Cómo no va a querer? Ay, Dios mío. No sé, a lo mejor a los Segui, mañana, que creo que tiene un hijo y una hija, por las fotos que salen en la captura de cuando está haciendo el interrogatorio, a lo mejor
Si a tu hija le pasa lo de a Derek o a tu hijo le pasa lo de Derek, que Dios quiera que no, por Dios, no te deseo tanto mal, pero si te pasa, Elosegui, ¿tú entrarías o no entrarías? Pregunto, ¿por qué no entró José Rosa? Porque a lo mejor no le dejasteis, digo yo, no lo sé. Venga, vamos para adelante. ¿Tuvo usted algún indicio de que él sabía que estaba a punto de ir a entrevistar a su hijo? No sé. La investigación estaba en un curso, pero él no preguntó, no pidió estar presente durante una entrevista. Ahora, en lo que a ti respecta, antes de la entrevista de Derek Rosa, tú fuiste la única persona que entrevistó a José Rosa, ¿correcto? Antes, entonces después, antes, después. Sí, bueno. Aquí habían unos dibujitos que, o sea, había epiblas, no sé si los conocéis, no sé si en Estados Unidos se llevaban, que era Barrio Sésamo, y había unos muñequitos que llamaban Epi y Blas. Entonces, era muy divertido porque a los niños se les enseñaba arriba, abajo, ¿no? Los muñequitos te lo decían, tal. Entonces, creo que Elosegui va a tenerse que comprar un Epi o Blas para saber qué es entonces, después, y entonces, ¿no? Un poco para reactivar esa memoria que mira que tú, que cada vez que ve a Rielo le da amnesia. Preguntaste a José Rosa si Derek Rosa tenía alguna experiencia previa con interrogatorios policiales. No. ¿Le preguntaste a José Rosa si Derek Rosa tenía alguna experiencia previa en interacciones con la policía? No. ¿Le preguntaste a José Rosa si en su opinión Derek Rosa se sentiría más cómodo si estuviera allí, si su padre estuviera allí? No, no le convenía. Y con ahí me refiero durante su entrevista, no. ¿Le preguntaste si de alguna manera se oponía a que entrevistaras a su hijo? No. Ahora el señor Borg mencionó que Morales estuvo presente en la entrevista, ¿verdad? Morales, ay, espera que se me ha abierto una ventana. Estuvo presente alrededor de las 1:45 durante, digamos, la reunión del grupo en el complejo, ¿correcto? Creo que sí. Ya estaba en el complejo. Y ahora recuerdo de tu declaración que me dijiste que Morales estaba allí para guiarte en la dirección. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y esa dirección, me imagino, dime si estoy equivocada, sería dirección sobre la ley, ¿no? Eso sería una ayuda con las garantías sociales, cualquier cuestión jurídica que pudiéramos plantear, y ahí estaríamos para orientarnos. Ana, ¿le preguntaste en algún momento a Morales si debía tener José Rosa presente en la entrevista? En algún momento la señorita Morales le dijo que debíamos tener a José Rosa presente en la entrevista de Derek Rosa. No les convenía. Ahora, antes de comenzar la entrevista, ¿usted opinaba que no había nadie más presente durante la comisión del asesinato? ¿Verdad? Sí. Que fue solo Derek Rosa y él fue la única persona que cometió ese asesinato, ¿verdad?
Sabía que había 3 ocupantes dentro del apartamento durante el asesinato. Era Derek Rosa, su hermana pequeña y la víctima. Lo sabías antes de la entrevista, ¿verdad? Más o menos, sí. Bueno, ahora le pregunto. La señorita Morales, si tal vez Derek Rosa hubiera recibido atención médica en Amelia Hoax, no. Incluso de regreso a la sede central, no. ¿Había algún médico, alguien, personal médico en la sede que hubiera podido brindar asistencia médica a Derek Rosa? No. Necesitó asistencia médica. Le preguntaron si tenía alguna lesión o algo y dijo que no. Y no vi ninguna lesión. No lo vi bajo la influencia de ninguna sustancia o algo que requiera una condición médica. Esa no es mi pregunta, señor. Mi pregunta es, ¿había alguien en la sede que pudiera haber prestado asistencia médica para que lo atendieran? ¿Estás hablando con un médico? Porque podría prestar asistencia médica. Me formé en primeros auxilios. ¡Cuidado! Escuchar, que estáis dormidos. El Osegui tiene primeros auxilios y puede hacer un RCP, ¿vale? Y él tiene primeros auxilios médicos. Él podía haber, o sea, la pregunta, por favor, o sea, estáis dormidos. Bueno, os vais a perder lo mejor. Dice, ¿había alguien? Es médico, sí, va, es médico. Está hablando con un médico porque podría prestar asistencia médica. Me formé en primeros auxilios, eso es lo que me pide. Perdón. Es médico. También es médico. Qué fuerte, no lo he visto. Es que yo esto ya no lo he visto porque fue anoche a última hora y ya no lo he visto. Súper fuerte, súper mal. Es todo en uno. ¿Has visto el proper, Juana? Perdonad porque ahora mismo no puedo hacer nada. ¡Que lo sé, también es médico! ¡Que lo sé, que también es médico! ¡Qué fuerte! ¡Ay, que me veo! ¡Ay, perdona! ¡Ay, qué fuerte! Pobrecita, esta no se puede reír. Yo estoy ahí, estoy haciendo la croqueta. Te lo juro, ¿eh? Bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar seguir. ¿Le preguntaste si necesitaba algo? Le preguntamos si estaba herido. Él dijo que no. ¿Quiénes somos?
myself and. Yo y el detective González cuando estuvimos allí. Ay, perdonad. Ay, por Dios, dice yo y el detective González, pero ¿quién te crees? Entrielo, yo y González. Ay, por favor, campeón. Ay, campeón. La entrevista a la que se refiere es lo que vimos esta mañana, sí. ¿Hay algo más que hayas intercambiado con Derek Rosa que no hayamos visto esta mañana? No. Aparte de usted y su entrenamiento en el GGP, ¿había alguien más calificado para ofrecerle asistencia médica a Derek Rosa? Déjeme terminar, por favor. En la sede, cualquier oficial que estuviera allí podría haber podido proporcionar primeros auxilios. Estamos hablando de un médico. No tenemos ningún médico en la estación. ¿Había algún paramédico en la estación? No. Además de la formación en autismo sobre que le preguntó el señor Forrest, ¿tienen alguna otra formación especializada en salud mental? Vamos a ver, ¿escucha? Que dice que tiene un máster en autismo. Además de la formación en autismo. Escuchar. Ay, es verdad, joder, que no me acordaba que era psicólogo. Es verdad, era neuropsicólogo, ¿no? Sí, este puede integrar el de Balzagón, sí, es altamente cualificado, sí. Escucha, que dice que además de formación en autismo, es verdad que era Ay, sobre la que le preguntó el señor Forrest. ¿Tiene alguna otra formación especializada en salud mental? Escucha, Rielo, escucha. No le preguntes eso, mujer. No le preguntes eso, mujer. Que nos saca aquí todos los máster y todas las carreras que tiene y no terminamos hasta mañana, picha. Como dicen los andaluces, picha, no digas eso, que nos quedamos hasta el año que viene, que estamos en enero. Escucha, muchacha, escucha. No digas eso, mi reina mora, no, por favor. ¿Pero cómo me dices eso? Que nos tenía aquí hasta el pavo que viene. Es que es increíble, es increíble. No me digas eso, mi amor. ¿De salud mental? Sí, espera, que tiene un máster, espera. No, ¿había alguien más en la estación? Pero no te preocupes, que mañana me hago. El próximo día que venga ya sé. Pero no sabía de salud mental. Ahora, ¿por qué dice que no? Mientes, cobarde. ¿Había alguien más en la estación que estuviera presente y que usted sepa tuviera algún tipo de formación especializada en salud mental? ¿No podría decírtelo? Si es que, ¿sabes lo que pasa, Rielo? Mira, te voy a ser sincero. Es que en la estación de policía nos llevamos mal. La verdad es que no sabemos. Mañana se imprime un título, efectivamente, va. Mañana por la mañana se lo imprime. Y se lo firma el juez. Richard, necesito un favor. O al bolso, o vete tú a saber. ¿Por qué no me pones aquí una cruz? Porque esto es increíble. Escucha una cosa. Ya no sé lo que iba a decir.
Venga, vamos. Ya me acordaré. No podría decírtelo. Mientras Derek Rosa estuvo durante estas 2 horas y casi 2 horas y media en el coche patrulla, ¿alguien le preguntó si quería hablar con su padre? No creo. Ah, ya me acuerdo lo que os iba a decir. ¿Ves? Ya sabía yo que me iba a acordar. A ver, yo se lo seguí, ¿vale? Y le dice, mira, escucha, Rielo, escucha, picha, como dicen los andaluces. Escucha, picha. Resulta que la estación nos llevamos mal, ¿sabes? A mí me pusieron de compañero con González, pero la verdad es que yo creo que a este chico, pues eso, es muy novato, no tiene ni idea. Entonces yo el día del interrogatorio salí a escondidillas ahí, sin que me viera González, le dejé con Derek así y me fui con Rielo y le dejé, con Morales, y le dije a Rachel, escucha, chica, escucha, que tenemos que dar caña a esto, que le tenemos que poner malo malísimo, y que no podemos decir las estupideces de preguntas que dice este hombre, hay que ser fuerte, hay que darle mucha caña, hay que exagerar, hay que exagerar. Y entonces la Morales me dijo, sí, tú no te preocupes, que no hay problema. No te preocupes, que esto lo tengo yo más que mascado. Que de segundo grado, en 10 días, se va a primer grado. De eso me ocupo yo con el jurado. Tú no te preocupes. Y este le dice, escucha, chica, calla, que ya viene este. Y aparece González. Y la otra, ay, mira, es que estaba leyendo esto. Esta es la escena que hemos visto en el vídeo que tiene Tony. Esta es la escena. Demasiadas horas de escuchar gente divagando, Isa, cuida tu salud mental. Menos mal que tengo... Yo, mira, Luz, tengo un truco para todo esto. Yo me disocio. ¿Os acordáis? Tenemos que volver la coña con las disociaciones. Yo me disocio. No me divorcio. Ya, eso ya lo hice. Escucha. Me he disociado. Mira, en los series, ¿qué le pasa? Que se disocia, que de pronto es médico, como de pronto es neuroforense, como de pronto es psicólogo forense, como de pronto... Él se disocia. Entonces le dice, que tengo que hablar de la autopsia de Irina, y le preguntan, ¿y cuánto mide Irina? Y él dice, pues era así, pequeña, más o menos, así de pequeña. Hombre, por favor. El otro es el empalador. La que estoy disociada soy yo. El otro es el gordo empalador, ¿no? De empalador. Y este es el gordo disociado. Todo el mundo me perdone, que llevo muchas horas en el taqui. Ay, Dios mío. Se disocia. Es que es el doctor Liendres, de verdad, soy muy repetitiva, pero es que este señor de todo habla y de nada entiende. Es que yo lo que no sabía es que era experto en autismo. Es que no lo sabía. Y entonces cuando ve a Derek Rosa, ¿qué pasó? No, es que cuando vio a Derek Rosa estaba disociado. Es verdad. Estaba disociado en un detective de criminalista, es verdad. Dice tal cual, Isa, hay que saber protegerse de tantos cerebros imposibles. Oye, que yo he aprendido mucho a disociarme, ¿eh?
muchísimo. No sabes el arte que tengo yo de la disociación, no de la dilocación, cuidado, que también podría. Si practicamos, pregúntaselo a ese, todo se puede. Ay, yo quiero ir a Miami. Ay, mira, a lo mejor mi hijo, bueno, Ma, te lo dije, ¿no? Que a lo mejor mi hijo se iba a vivir a una temporada a Miami. Oye, como mi hijo vaya a Miami a vivir allí una temporada, y yo como, claro, tengo que ir a verlo, me presento en la comisaría de Jalalea a ver a este personaje. Sí. Como soy turista, puedo decir que me han mangado un boli o algo, ¿no? Puedo ir, ¿no? Puedo ir a verle y decirle, ay, lo sé, soy tu mayor fan o algo. Seguro que le gusta. Ahí sí disocia el actor, o en cantante, o en algo de eso. Sí. Ay, te lo juro, yo iría allí. Yo le esperaría en la puerta con un ramo de flores y un abrazo. Porque este hombre lo que necesita es un abrazo. Total, Lu, es la excusa perfecta. Evidentemente. Yo os tengo que enseñar a disociaros, de verdad, en serio. Not I'm sure. Ah, él de eso está seguro que no pidió hablar con su padre. Vale, en ningún momento. Porque él tiene, también es mentalista. Él también es mentalista. O sea, él sabe lo que va a pasar. Y sabe si a Derek no, tal. Sí, es verdad. Ay, creo que también puede casar. ¿Veis que en Estados Unidos puede casar todo el mundo? Creo que también eso se lo sacó. Para poder casar a la gente. Sí. Yo quiero ver el currículum mitad de este señor, porque es que no debe tener final. Entre las disociaciones, que se disloca la pierna. No me hagáis caso, ya estoy como ayer, estoy fatal. Venga. Mientras estaba en el estacionamiento de Amelia Hart, alguien, Hoax, le preguntó si quería hablar con su abuela. No lo creo. Pero repito, no solicitó hablar con ningún miembro de la familia. Anda. Exactamente, Lu. Mentalista, tarotista y resucitador de espíritus santos. Efectivamente. Ay, pues a lo mejor el que llaman el padrino y este se conocen, ¿no? Que el otro también tira el tarot o algo así, ¿no? Por lo que yo me he enterado. Ay, chicas, me voy a tener que hacer... pero es que hasta que no tenga 1000 seguidores no me puedo hacer de TikTok. Ay, porque yo me quiero poner a hacer un poco de... A mí me gusta el critiqueo y esas cosas. Sí. Lo que pasa es que aquí no. Esto es un canal serio. Menos después de llevar 11 horas y media en directo. Que ya ahí es que me disocio en otra tal. Pero yo si me hiciera un TikTok, tendría un TikTok pijo, eso sí. Ay, perdona. Perdonad. Bueno, ya hemos terminado aquí. Pues eso que os digo, que si yo tuviera un TikTok, tendría un TikTok pijo. Sí. O sea, yo no hablaría vulgarmente como hablan las moscas y tal, pero sí que me gustaría a mí del critiqueo, saber quién es quién y tal, porque yo solo sé quién es espérate, el Pedro, y es el tío del Ramos, ¿no? De Levitón. El Benigno Rojas, que es su suegro,
¿Quién más sé quién es? La Marvelis, sí, también, que es la mujer de este señor, de este tipo. No, de este señor, de este tipo. Y luego sé quién es mi mosca. Sí, un TikTok fino de tacones, efectivamente, sí. Pero es que por lo visto, por lo que me he estado enterando, no se pueden hacer lives hasta que no tienes 1000 seguidores. Y tengo como... Espera, te voy a decir cuánto tengo el TikTok yo. No sé cuánta gente tengo yo en TikTok, pero es que claro, es que tampoco lo he usado nunca, ¿sabes? O sea, me lo hice una vez, no sé, realmente no sé para qué me lo hice una vez y no sé para qué. Sería para mirar algo, que me pidieran, tienes que tener un TikTok para ver algo, lo que sea. Pero esto del chusmerío y tal, pues puede ser algo que puede llegar a gustar, ¿eh? Estados Unidos da orden de captura contra Desi Rodríguez y Jorge Rodríguez mientras se juramenta la asamblea. ¡Wow! Mirad, espera, te voy a decir cuánta gente tengo aquí en TikTok. Si es que somos 4 y 2 amigos que pasaban por aquí. Tengo 31 seguidores. Os lo prometo. Os lo prometo. Pero es que yo no sé si esta es la cuenta o no. Esto es vergonzoso. ¿Cómo me voy a comparar con toda esta gente de TikTok? Es imposible, mira. Ah, mira, soy Isabel 792. Es que no sabía ni quién era. Instinto criminal. A ver, este es el perfil. Soy Mabel MM792. Si es que no sé ni quién soy. Instinto criminal. Tengo 31 seguidores y sigo a 12. Y tengo puesto, he subido 3 cosas, la canción del Prodere, que encima es súper mal porque no se ve nada, la llamada de este señor, oye, pues tengo muchas visualizaciones para tener 31. Oye, pues mira tú, 31. Es que me parece muy fuerte, mira, por si queréis poneros aquí conmigo, lo voy a poner aquí, en TikTok. ¡Ay, qué fuerte! No sé si es realmente ese, ¿vale? Bueno, yo lo he copiado de aquí. Qué fuerte, qué fuerte. Así no te harás famosa, Isa, ¿qué va? ¡Qué parto! Pero escucha, Lu, lo bien que me lo paso. Y no soy cargada como toda esta gentuza. ¿Sabes? Si no me lo paso. Hombre. Yo porque no tengo tiempo, pero yo abriría otro canal, hermano, de Instinto Criminal con Instinto Cotilleo o algo así. Cotilleo con Instinto o algo así, te lo juro. A mí me gusta mucho lo de fulanita se casa con menganito y tal, así del famoseo y tal. Antes. Bueno, eso me hizo adicta a mi madre, porque mi madre, que ya sabéis que se murió con 98 años, hace mucho, hace 3 años, mi criatura mía, qué horror, me río por no llorar. Y la recuerdo con mucho amor, ¿eh? Eso sí que es cierto. Y lo que os digo, que ella la encantaba y me tenía aquí, que había un programa de cotilleo con ella todas las tardes y me hacía adicta al cotilleo. Lo que pasa es que a mí no me gustan las malas palabras. Ese es el problema que yo tengo, ¿sabes? Que no me gusta. O sea, yo cuando digo hostia, la puta o digo cosas de esas es porque ya estoy como súper harta, ¿sabes? Pero es que si no, no... O la puta que la parió o algo de eso, me cago en la leche o no sé qué y tal. Pues ahí sí que... Bueno, tengo que estar un poquito harta.
pero no me gusta hablar mal, no me gusta. Entonces, como veo que hay que en ese sitio, en TikTok, hablan fatal, pero dicen cada cosa, o sea, a ver, que yo casi no entro en TikTok, pero hay algunos canales que sí bajan cosas de TikTok. Oye, y les va fenomenal, ¿eh? Y yo digo, vamos a ver, ¿y esta gente es feliz? ¿O en vez de darles un leñazo, lo que necesitan es darle un abrazo? Pregunto, ¿eh? Uy, qué pelos, mira ya estoy como una vaca lamida. Dice, no, eso es muy fino para la arrastradera que hay allí. Oye, pues a lo mejor a la gente hay que educarle más, ¿no crees? Mira, yo sí, lo que tengo visto en la vida es cuando alguien que tiene que pelear contigo, lo que tienes que hacer es ignorarle, ¿vale? O si él te insulta, no insultarle más fuerte, ¿sabes? Sino, pues eso, decir, tú lo que necesitas, colega, es un abrazo, ¿vale? Entonces la otra persona, o sea, si tú gritas y la otra persona grita, la otra persona se enfurece mucho más, ¿vale? No, 24 horas en TikTok, no, claro, por eso supongo que tendrán tantos seguidores. Yo no puedo, pues si no estoy con el canal y no llego a todas las horas, si me cuesta la vida, ¿sabes? A ver, estoy mirando a ver si están subiendo algo más. No, yo creo que ya lo vamos a dejar para mañana, que estará a lo mejor subido todo junto y seguiremos con... Y te digo una cosa, lo que sí vamos a estar seguido... Uy, qué cara, qué pelos tengo, por favor. Pero eso es lo que le dan los números a ellos, las broncas. Sí, yo lo sé, si aquí hay canales que en España, que son canales de YouTube, que funcionan muy bien por las broncas que tienen unos con otros, pero a mí eso no me gusta. Mira, yo he tenido broncas, pero muy fuertes, pero no en directo, sino de petit comité para abajo, con gente de YouTube, gente con canales potentes, de 200.000 seguidores, de 100.000 seguidores. O sea, yo he tenido broncas, pero detrás de bambalina, muy poca de fuerte. Yo he tenido discusiones fuertes, pero yo no me pongo a gritar. Yo creo que lo he hecho un par de veces con gente que ha subido conmigo al canal, que, bueno, pues personas que en un principio creía que eran gente maja y luego me he dado cuenta de que eran unas arpías, pero ¿sabes lo que suelo hacer? Yo soy de una manera y creo que ya no voy a cambiar. Yo soy muy fiel a las personas a las que quiero, ¿eh? Vale, pues mañana pongo la llamada del 911. Sí, además quiero hablar de la llamada. Yo soy muy afín a las personas que quiero, pero también soy muy cortante. Cuando alguien me falla, nunca más vuelvo a hablar con esa persona. Soy así, soy muy cortante. Yo doy todo lo que puedo, pero si cuando no es que me falles, sino que te metas conmigo sin ningún motivo, porque yo cuando me equivoco pido disculpas, no me importa. Pero yo soy muy cortante. Yo cuando alguien veo que no, directamente nunca más hablo con ella. Mañana pones... ¡Ay! La mujer que dice que no me delates. Vale, y ya ponemos todo. Sí, mañana... Yo creo que a las 8. ¿Os parece bien que quedemos mañana a las 8? A las 20 horas de España. Porque mañana todavía puedo a las 8. Ya la semana que viene no. Ya la semana que viene tengo que estar a partir de las 10. Oye, no, mañana es 8, ¿no? No. No, pues mañana sí puedo, pero pasado mañana no, que ya es 8. Y ya empiezan las clases, mis hijos, y entonces ya llega a las 9 y ya no, tiene que ser a partir de las 10. Pero mañana a las 8 sí puedo, me viene fenomenal.
¿Os parece bien? A no ser que me pase algo y lo retrase. Así que yo creo que mañana a las 8 está bien. Ya os voy a poner el mensajito. Y voy a organizar un poco el canal porque las carátulas no las he podido subir, no he tenido que poner todo lo que pongo. Un desastre. Bueno, vamos a finalizar la encuesta con 42 votos. Mira, está muy bien. Y mira, hemos empatado. 42 votos. Y dice, si González hubiera llevado la investigación, Derek estaría en la misma situación que está hoy el día. Y pone 50% sí y 50% no. ¡Qué maravilloso! Las mías, 8 p.m., o sea, a las 20:00 mías. A las 20:00 mías. 8 de la tarde, p.m. Entonces sería 20:00, hora España. Bueno, petalitos míos, os quiero mogollón. Muchísimas gracias por acompañarme en estas casi 12 horas de hoy, no sé cuántas horas de ayer. Os voy a decir un secreto. Mañana, como había cogido estos días libres sin tener que trabajar por todo lo de Derek, había cambiado consultas, había hecho ahí trapicheos, como soy mi propia jefa, no me pueden regañar, me puedo regañar yo a mí misma, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que mañana tengo el día libre hasta las 8, que no os vea a vosotros. No tengo, o sea, tengo muchas cosas que hacer, pero no tengo realmente algo imprescindible, ¿vale? Hasta las 8 que esté con vosotras. Entonces, ¿qué pasa? Que mañana voy a dormir hasta que me despierte. Que luego me despertaré relativamente pronto, pero es que mañana, si me levanto a las 2 de la tarde, a las 14 o las 2 de la tarde, PM, no, sí, PM a las 2 de la tarde, es que no me va a temblar el ojo, ¿eh? Estoy súper cansada. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme, de verdad, os quiero un montón. Gracias por todo lo que me dais, por todo, Ay, Soli, que no te he agradecido el super sticker, es que no lo había visto, cariño. Muchísimas gracias, Soli, porque la verdad es que ayudáis mucho el canal, aunque sea un dólar, un eurillo, es un dólar, ¿no? Un dólar, lo que sea, ayudáis un montón. Y las 10 membresías de Marisa que nos ha hecho. Así que muchísimas gracias. Mañana más y mejor, como dice, espero que Asia venga pronto. Descansa, Isa, te lo mereces. Estoy agotada, sí. Además me tengo que arreglar el pelo. Tengo unos pelánganos, o sea, que es que no es normal. O sea, hoy me he duchado y el pelo ni me lo he podido mojar porque si no hubiera venido aquí con el pelo mojado. O sea, hubiera venido en plan salvaje. Muchísimas gracias, de verdad, os quiero un mogollón. Así que, bueno, mañana más y mejor a partir de las 8 de la tarde aquí, en el Instinto Criminal, y nos vamos a divertir. Lo que pasa es que hoy estamos muy cansados, pero creo que hoy, aunque hemos pasado todo lo que hemos pasado y el mal rato que hemos pasado en el juicio, yo creo que este último ratito, con lo de los seguir. A ver, voy a hacer un meme, a ver si me da tiempo mañana. Mira, mañana voy a ponerme de tarea a hacer un meme de los Eggy. A ver qué tal se me da. Muy bien. Os quiero muchísimo. Muchísimas gracias. Mañana a las 8 aquí en Instinto Criminal. Escuchar. El que no esté suscrito, que se suscriba. Dejar un like, el que no lo haya dejado. Y por favor, dejarme un comentario. Que YouTube lo premia mogollón. O sea, sí, un montón. Mogollón igual a montón. Un besito. Adiós, es que soy madrileña, de Madrid. Madrid con Z. Adiós, chao. Frente a la cámara, ella se sienta. Su estilo y voz siempre nos conecta. Habla de crímenes que estremecen el alma. Con Coca-Cola en mano y el viper que nunca falta.
criminal, su espacio digital, con Coca-Cola y vapor es su ritual. Desentraña misterios con pasión incansable, y en cada directo su energía es imparable. Los seguidores esperan con devoción cada caso lleno de intriga y canción, pero hay algo claro en cada sesión: el vapor y la Coca-Cola siempre en acción. Instinto criminal, su espacio digital, con Coca-Cola y vapor es su ritual. Desentraña misterios con pasión incansable, y en cada directo su energía es imparable. Entre secretos y crímenes ocultos, ella siempre encuentra la verdad, y con cada sorbo y una nube en el aire hace el misterio aún más intrigante. Instinto criminal,